El mundo de las criptomonedas es un sector completamente en auge, pero que sin embargo en el mundo de la inversión es algo que genera bastante rechazo y sobre todo miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a perder. Al final, tanto tú como yo no queremos perder nuestro capital y muchísimo menos perderlo tan rápido como suele suceder en cripto. Así que déjame que te explique porque en este curso que te voy a formar, básicamente vas a ser capaz de comprender desde el comienzo hasta el final cómo funciona todo lo que es la inversión en criptomonedas. No estamos hablando de lo típico que vas a encontrar en redes sociales sobre cómo funciona una estructura, un gráfico o cómo funcionan las criptomonedas a un nivel básico. Te voy a explicar en detalle absolutamente todo sobre cómo funciona, cómo puedes evaluar tú los mejores tokens que haya, cómo puedes incluso generar estrategias con las que tú tengas criptomonedas en tu cartera. Inclusive vas a poder entender cómo funciona el sector de las criptomonedas por detrás para poder anticiparte a todos esos sucesos que realmente nos pillan a todos y luego solemos tener esos problemas tan grandes de capital porque al final no hemos sido capaces de entender cómo funciona el mercado. Te explico esto porque básicamente, y para que te pongas en contexto conmigo y tengamos una mayor afinidad, yo soy Alex y llevo ya más de 5 años trabajando en este sector, así que como puedes comprender, las he visto de todas, tanto en 2022 cuando estuvimos muy mal, como en el bull run de 2020, inclusive como ahora en esta especie de crecimiento tan grande que está habiendo. Así que vas a ser capaz, como digo, de entender de manera muy sencilla. No vamos a hablar de conceptos súper técnicos que no entiendas, sino que yo mismo, con los años de experiencia que tengo, voy a ser capaz de explicarte de una manera completamente fácil y sencilla cómo funciona todo para que tú mismo puedas empezar a invertir en criptomonedas y sobre todo te elimines ese miedo a poder hacerlo y sobre todo tengas más control. Te voy a dar herramientas, te voy a dar ejemplos para que absolutamente tengas el control sobre tu inversión. Eso sí, es también un trabajo tuyo el ser capaz de involucrarte en todo este proceso y al final querer ir aprendiendo poco a poco sobre cómo funciona todo esto. Así que lo que te digo es que no esperes resultados inmediatos, pero que si los aplicas correctamente vas a ver cómo a lo largo de 1, 2, incluso 5 o 10 años, pues tus resultados van a ser realmente exponenciales. También déjame avisarte de que todo lo que vas a ver no es ningún consejo de inversión. Al final mi labor es poder enseñarte cómo funciona todo esto y enseñarte cómo funcionan las criptomonedas por dentro y los mercados financieros para que realmente no te pilles los dedos a la hora de invertir. Así que dicho esto, vas a ver completamente diferentes subapartados con los que vamos a ir trabajando para que te sea más fácil también estructurar toda la información que te voy a dar y sobre todo que no te pierdas en ese camino. Así que dicho esto, vamos a comenzar ya con este primer módulo. Un módulo muy introductorio, pero que te va a servir muchísimo para centrarte, ¿no? Para saber exactamente en qué punto estás y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y el primero de ellos es entender qué es una criptomoneda. Seguramente si ya lo conoces, puedes pasarte un poco este vídeo para más adelante, pero si realmente no estás muy familiarizado con el concepto o lo ves simplemente como una moneda digital que tiene valor y que sube y baja muy rápido, o lo asocias con Bitcoin, déjame decirte que esto no es realmente así. Una criptomoneda es una representación digital de, al final, un activo financiero. Realmente ese activo financiero suele ser asociado pues, a lo que conocemos como criptomonedas, o por ejemplo, un euro digital. ¿Vale? No dejan de ser representaciones digitales de algo que tiene un valor. ¿Cuál es el fundamento de las criptomonedas a diferencia de lo que pueda ser, por ejemplo, el dinero digital que tenemos en nuestro banco o cuando hacemos un Bizum? Básicamente es la tecnología que subyace por detrás de estas criptomonedas, es decir, la tecnología blockchain, que en términos simples es algo así como una caja muy grande en la que se almacena la información y básicamente permite que toda la información pues, sea visible para el resto de usuarios. No te preocupes, que aquí realmente nadie va a saber cuál es el capital que tú tienes porque vas a estar detrás de una serie de números y de letras que no te asocian directamente con tu persona. Es decir, lo que vea la gente realmente no va a aparecer tu nombre, sino que van a aparecer códigos que un humano normal no va a saber descifrar. Así que por esa parte no te preocupes. Pero ¿cuál es la característica fundamental de blockchain y por qué la mayoría de empresas y sectores están moviendo hasta este ecosistema y sobre todo a este punto de inversión? Bueno, pues porque realmente ofrece diferentes soluciones, pero las más comunes son la transparencia y la seguridad. Al final, cuanto más transparente es algo, más fácil es de mover. Entonces, digámoslo así, ofrecemos mayor control a que esos activos sepamos exactamente dónde están. Te pongo un ejemplo. ¿Tú sabes ahora mismo dónde puede estar tu dinero, el que le estás prestando o el que le estás dando en impuestos a tu gobierno? Realmente no. No sabes hacia dónde está yendo. Crees que puede estar yendo a hospitales, construir carreteras, etcétera, etcétera. Pero no llevas un traqueo de hacia dónde está eso. Sin embargo, en blockchain todo esto es público. Entonces, todos los movimientos de fondos que haya se van a poder saber y se van a poder traquear. Que es algo que es muy, muy importante en el mundo financiero. Para que no se provoquen, pues, estas estafas que ya hemos visto, como la de Milei, o estafas de otras criptomonedas que realmente han sufrido muchísimas pérdidas,
pero que sobre todo, y acorde con el segundo punto, tenemos la seguridad. ¿La seguridad de qué? De utilizar la tecnología blockchain para ser capaces de identificar esos puntos más negativos y con ello que sepamos capaces de poder transformar esas operaciones maliciosas en algo que realmente no nos afecte tanto al ecosistema. Y sobre todo, que el valor que tengamos nosotros pues esté mucho más seguro que en un banco. Al final, en este tipo de sitios, lo que hacemos es depender de una entidad financiera, que al final pues puede quebrar o no, y todo nuestro dinero se puede ir con ello o no. Sin embargo, si está la tecnología blockchain por detrás, realmente hay muchísimos más ordenadores por el mundo, ¿vale? Reemplazamos esa parte de un banco físico con un sistema descentralizado donde hay muchísimos ordenadores trabajando para velar por tu seguridad. No me voy a poner técnico para explicarte el por qué toda esta seguridad, pero realmente puedes estar muy conforme con todas estas criptomonedas en cuanto a que no les va a pasar nada. Es más, si se sufren hackeos, como unos que han sufrido actualmente un exchange con pérdidas multimillonarias, realmente lo que hacemos en blockchain es saber desde dónde ha procedido esa transacción, como hemos dicho, esa transparencia. ¿Para qué? Para bloquear a ese actor y realmente que si hace algo malicioso, pues podamos etiquetar y decir, esta persona ha hecho un hackeo y ha robado tantísimos millones. Entonces ya se va a clausular y realmente no va a poder acceder a ese tipo de fondos. O sea que realmente es algo muy interesante. Ahora, la pregunta más interesante, ¿no? Es ¿por qué deberíamos de invertir en este momento? ¿O por qué no? Bueno, realmente en el sector cripto es un momento muy interesante en todo lo que tiene que ver con la inversión. Estarás escuchando que Donald Trump pues ha creado su reserva de valor, ¿no? O quiere crearla pues con activos como Bitcoin, Ethereum, Solana, etcétera, etcétera. Vas a ver que próximamente los países europeos también se van a empezar a involucrar en ese proceso de reserva de valor con criptomonedas y seguramente, aunque no lo veas en tu día a día, ya hay empresas que están trabajando con tecnología y criptomonedas para todo el uso al final del día a día, ¿no? Digámoslo así, nos permite transaccionar de una manera muchísimo más eficiente. Así que realmente, si es el momento o no, bueno, eso es una cuestión que también deberás de decidir tú si quieres o no invertir. Yo ya te digo, por lo que llevo en este sector y sobre todo por mi experiencia, que es un momento bastante interesante. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque está entrando muchísima gente y eso lo que provoca es que al final, tarde o temprano, como en la era de los .com, pues surjan nuevas ideas y surjan, en realidad, proyectos muy interesantes en los que ya no solo invertir, sino que tú también vas a poder utilizar esa tecnología. ¿Quién pensaba que Apple hace 25 o 30 años iba a ser lo que es a día de hoy, ¿no? Realmente nadie. Pero sin embargo, si hubieses entrado en ese momento, pues ahora mismo seguramente que serías multimillonario y serías también parte de uno de esos cambios tan grandes que ha existido en el mundo. Así que realmente considero que es un momento bastante interesante para entrar y que sobre todo puede serte de gran utilidad también si entras temprano en este campo de la inversión y lo haces siempre con cabeza, como digo. Así que, dicho esto, ya comprendes un poquito qué es la tecnología de las criptomonedas y blockchain y sobre todo cuál es el punto actual en el que nos encontramos. Dicho esto, vamos a pasar ya con el próximo vídeo en donde vas a ser capaz de encontrar los tipos de criptomonedas que nos podemos encontrar y sobre todo cuál es el valor que tiene entender cuál es cada una de estas criptomonedas. Dicho esto, pasamos al siguiente vídeo. Para que te pongas en contexto y antes de nada, el sector de las criptomonedas, al igual que cualquier otro sector, se mueve por tendencias. Estas tendencias van a marcar muy fuertemente el cómo y el dónde invierten los inversores. Porque al final, vamos a ser realistas, donde hay dinero es donde va a ir todo el mundo. Así que básicamente en este vídeo vas a ser capaz de comprender cuáles son, a modo visual y sobre todo entendiendo el contexto que hay detrás, cómo podemos llegar a categorizar los diferentes tipos de activos financieros. Para que así, cuando tú estés invirtiendo en un sector o en un activo en concreto, seas capaz de identificar concretamente dónde te estás moviendo y por consiguiente que tengas la suficiente solvencia y capacidad para poder decidir si es un token más o menos arriesgado. Así que dicho esto, vamos a pasar directamente a ver la pantalla para que te muestre cómo funciona todo esto. Para ponerte en contexto, dentro de los sectores financieros sabemos que hay diferentes tipos de inversiones, que ya vimos en el vídeo anterior, de cómo funcionaban y cuál podía ser más riesgoso o menos, pues siendo el que menos riesgo tenía el dinero fiduciario, el cash, y tendiendo pues como un poquito más arriesgado pues lo que es renta variable y commodities. Bueno, pues en cripto esto es exactamente igual, y dependiendo del sector en el que tú te muevas, vas a tener más riesgo y a la vez también más posibilidades de retorno. Todos hemos escuchado al típico que dice: he comprado esto y no sé quién se ha hecho millonario. O he comprado esto y he perdido todo. Bueno, ¿por qué es? Pues porque cada uno de estos sectores se mueve dentro de unas variables y dentro de unas métricas que determinan el riesgo y básicamente el rendimiento que podemos llegar a obtener. ¿El que menos riesgo tiene de todo ello? Bueno, pues son los activos financieros que se mueven sobre todo con cash.
¿vale? Pues al igual que hemos seleccionado antes, dentro de las criptomonedas también tenemos cash, no es una obviedad, pero sí que las tenemos. ¿Para qué? Pues para facilitar los intercambios entre criptomonedas. Lo más conocido dentro del cash son las CBDCs, este tipo de moneda digital que se está poniendo de moda dentro de los gobiernos, porque como ellos necesitan aún más control, por si no fuera suficiente, pues crean estas monedas digitales. ¿Para qué? Para ser capaces de poder controlar dónde gastamos o dónde no nuestros activos y nuestro dinero. Así que yo que tú no estaría muy a favor de esto, porque te va a llegar a perjudicar bastante en un futuro. Dicho esto, ¿cuáles tenemos? Pues bueno, las más conocidas son el euro digital, que vemos que Europa está bastante centrada en poder crear una moneda para controlarnos de una manera bastante más sencilla. Y también tenemos lo que son los BRICS, ¿vale? BRICS, pues ya sabemos esa nomenclatura de Brasil, Rusia, China, todas estas entidades grandes, pues India y Sudáfrica, que están creando un tipo de moneda digital que permita pues que sea mucho más internacional. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ni a Europa ni a Estados Unidos le gusta que este tipo de naciones tengan mucho más poder con su moneda. Así que básicamente las crean ellos también para poder negociar entre sí mucho más fácil. ¿Qué tenemos además de ello? Bueno, dentro de todo este ecosistema tenemos también las monedas estables tradicionales. Estas monedas estables hacen referencia a aquellas monedas fiat que nos facilitan el intercambio de criptoactivos y que nosotros lo vamos a clasificar pues dentro de todo esto como stablecoins. ¿Vale? Las stablecoins, pues su propio nombre lo indica, son monedas estables. Las monedas que más vas a conocer van a ser el USDT, USDC y otro tipo de monedas como por ejemplo DAI, que van a tener una relación 1 a 1 con cualquier moneda tradicional fiat. Es decir, si yo tengo $1, pues pasada a cripto tengo un USDT y ambas equivalen a lo mismo. Ahora bien, el punto que sí que es diferencial dentro de estas stablecoins, cuando las analices, es qué tipo de stablecoin tenemos, porque hay diferentes tipos de monedas estables. Podemos tener las que son fiat backed, que son fiat respaldado, son las más conocidas y las más tradicionales. Y aquí sí que tenemos un respaldo de 1 a 1 en cuanto a dólares metidos. Es decir, si yo meto €1 en el banco, ¿vale? Pues al final ese respaldo que yo puedo hacer con criptomonedas, pues tiene que verse reflejado en €1 que yo tenga dentro de un exchange o dentro de cripto. ¿Qué pasa? Que si yo quitase ese euro, pues lógicamente tengo que quitar ese euro digital que también tengo. Es decir, van parejos la cantidad que yo meto con la cantidad que yo saco, porque si no, tenemos problemas. Por otro lado, también podemos tener las colateralizadas. Estas funcionan igual que un aval. Yo tengo X cantidad de dinero y lo que hago es montar un aval. Y ese aval me permite generar nuevas monedas estables. La más conocida es DAI. Lo que permite así, pues que sea un poquito más tradeable o más negociable sin la necesidad de que haya dinero fiat por detrás, que al final es lo que también se trata de evitar dentro de este mundo descentralizado. No es malo, se puede utilizar, simplemente que lo tengas en cuenta para, si existiese en algún momento algún fallo, pues que sepas también de dónde pueden venir esos problemas. También tenemos monedas estables algorítmicas, que no suelen ser muy utilizadas y que realmente no están dando buen fruto, pero que básicamente son algoritmos financieros y matemáticos que hay por detrás. ¿Para qué? Para mantener siempre una paridad. Pues oye, si hay muchísima demanda, pues se emiten más activos y cuando hay poca demanda se empiezan a quemar. Pues al final con esto lo que hacemos es ir regulando la cantidad de monedas que hay en curso. ¿Para qué? Para que siempre mantengan el mismo valor. Y luego podemos tener activos sintéticos, monedas estables sintéticas, que bueno, al final dejan de ser como una representación, como si fueran fiat backed, pero las tokenizamos. Es un poco más complejo, pero realmente no se suelen utilizar en cripto. Así que ya sabes, primero las CBDCs, mucho menos riesgosas, lógicamente no te van a dar rendimiento. Tenemos las stablecoins, que tenemos diferentes tipos y sobre todo podemos trabajarlas y nos ofrecen un rendimiento más alto que la media en los sectores tradicionales. Estamos hablando de que a lo mejor por depositar una stablecoin puedas llegar a ganar hasta un 5, 7 o 10% de rendimiento simplemente por tenerlas en tu cartera. O sea que realmente sí que hay un incentivo bastante mayor que en el sector tradicional a poseer un activo que al final es el normal, el que trabajamos día a día. O sea que ya tienes un poquito en cuenta que tenemos dos estructuras fundamentales. Y luego ya tendríamos lo que son los tokens, ¿vale? Dentro de los tokens, pues al final tenemos multitud de ellos, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre token y criptomoneda, pero básicamente el riesgo es prácticamente el mismo, con una salvación. Y es que cuando hablamos de criptomoneda, estamos hablando de esa moneda que hace referencia a una blockchain. Por decirlo así, es como la puerta del portal. Al final, si tú quieres llegar a tu casa, tienes que pasar por el portal. Si el portal no tiene puertas, pues difícilmente vas a llegar ahí. O sea que al final, donde más hincapié o más seguridad puede existir es en esa blockchain y en esa criptomoneda matriz.
¿Por qué? Pues porque va a sostener al resto de tokens que se crean dentro de esa cadena. El ejemplo es muy sencillo, si volvemos al edificio, al final si yo tengo un edificio, ese edificio dentro contiene diferentes casas que le pertenecen pues a cada uno de nosotros. Si el edificio se cae, pues todas las casas se van a caer. Ahora bien, si una casa se destruye o se quema, no tiene por qué destruirse el resto del ecosistema. Ya me vas entendiendo por cómo funciona todo esto. Así que digámoslo así, si tenemos que poner una escala criptomoneda y token, las criptomonedas suelen ser más seguras. Por criptomonedas entendemos Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Polkadot, Dogecoin, todas estas que tienen su propia blockchain. Independientemente de eso, ¿cómo podemos llegar nosotros a categorizar todo esto? Porque al final tenemos un mundo. Pues tenemos diferentes tipos de productos que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? El primero de ellos, ya que lo tenemos por aquí, son los CEX. Los CEX son esos intercambiadores de criptomonedas en donde nosotros generalmente solemos operar. Un Binance, un KuCoin, etcétera, etcétera. Estos exchange, en la mayoría de los casos, suelen tener su propio token. Así que básicamente lo que nosotros hacemos comprando este token es obtener descuentos exclusivos. Pues como si vas al Carrefour o al Mercadona y por tener su tarjeta de socio te hacen un descuento en la próxima compra que tengas. Al final esa es la propuesta de valor que suelen tener estos tokens de los CEX. Y que en ocasiones, sobre todo cuando entra mucha cantidad de capital, suele ser bastante adoptado por la gente y tienden a crecer de valor. No digo que siempre sea así, pero es una tendencia que suele venir bastante acompañada. Luego tenemos también otro tipo de sector que son las monedas meme coins. Bueno, aquí no voy a entrar, son realmente, pues ya lo sabemos, monedas que no tienen mucho valor, pero que al final pues generan mucha repercusión al ecosistema. Otro de los puntos interesantes que tenemos, o de los sectores, pues sería blockchain. Blockchain lo podemos categorizar en diferentes secciones, ¿vale? En diferentes industrias que tiene dentro de todo ello, como pueden ser los smart contracts, podemos tener proyectos enfocados a crear contratos inteligentes, otros que se fomenten en lo que son las Layer 1, ¿vale? Que son capas, infraestructura para poder desarrollar proyectos sobre encima de esto. Layer 2, que son soluciones por encima de la Layer 1 enfocadas en temas mucho más específicos y sobre todo de escalabilidad en los proyectos, ¿vale? Que sean mucho más eficientes. Tenemos la Layer 0, que permite una infraestructura mucho más amplia y, por así decirlo, más interconectada. Tenemos blockchains modulares, blockchains institucionales y rollups. Los rollups y las blockchains modulares generalmente suelen ser también blockchain de Layer 2, pero hay ocasiones en las que no, por eso lo vas a ver separado. Cada una de estas, lógicamente, pues tiene un impulso y tiene una serie de condiciones y necesidades. Por ejemplo, las Layer 1 suelen ser aplicaciones bastante más estables y que generan menos rendimiento, pero también son más seguras. Y los rollups, por ejemplo, pues tienden a optimizar muchísimo las transacciones y pueden pegar booms también un poco más grandes. O sea que ya entiendes un poquito cómo funciona este sector. Otro de los que nos podemos encontrar, pues ahora que está también muy de moda, todo lo que tenga que ver con AI y Big Data, pues todo lo que tenga que ver con análisis predictivo, como por ejemplo Numerei, ¿vale? Que es una empresa de IA que trata de ejecutar pronósticos sobre qué puede pasar con una estrategia de inversión. Pues al final te permite analizarlo. Datos masivos, por ejemplo, de Graph, ¿no? Con multitud de solicitudes de SQL que poder realizar para la empresa y que al final tiene un beneficio más B2B, más que B2C para los usuarios. O incluso de servicios, pues oye, proyectos que se enfoquen en ofrecer servicios mucho más de nuestro día a día en cuanto a Big Data e inteligencia artificial. En cuanto a NFTs, que es algo que ahora mismo está bastante pasado de moda, pero bueno, que sepas que existen, tenemos todos aquellos proyectos que tengan que ver con marketplace, lugares en los que se alberga muchísima gente, o sea que ya sabes que este tipo de proyectos puede ser un poco más complejo si no hay volumen de usuarios. Tenemos también derechos y licencias, tenemos empresas de utilidad y experiencia, por ejemplo, servicios, ¿no? Que se basen en viajes. Pues al final tú puedes invertir en esos tokens para que puedas obtener esas experiencias de viaje, ¿no? Pues se me ocurre también NFTs ahora que están bastante de moda, pues por ejemplo, yo que sé, enfocados a la hostelería o enfocados a viajar. Hay de hecho ya empresas de viajes que se enfocan y que tienen dentro de su aplicación la posibilidad de que tú pagues y obtengas recursos y NFTs con este tipo de criptomonedas y de sectores, ¿no? O sea que es bastante interesante. Tema de moda y diseño, que también es algo que se puede poner bastante en auge. Y luego arte, clubs y música. Aquí posiblemente no entremos tanto en temas de inversión financiera, sino más bien en un sector que puede destacar por X cosa. Por ejemplo, temas más creativos o temas de diseños que van más orientados a algo enfocado en la creatividad, ¿no? Pues por ahí también podemos obtener bastante beneficio. Luego tendríamos los RWA. Esto ya hemos hablado en alguna ocasión y se basa fundamentalmente en
básicamente crear productos de nuestro día a día en algo tokenizado, ¿vale? Lo que se conocen como real world assets o activos del mundo real. Aquí que encontramos, pues los activos tradicionales, los que hemos visto en el vídeo anterior de deuda, todo eso puede ser tratado como un activo, simplemente se tokeniza y ya se puede comercializar. Todo lo que tenga que ver con derechos de propiedad y certificados, pues al final certificados académicos, empresas que se dediquen a temas de firmas, etcétera, etcétera, puede ir bastante encaminado por ahí la cosa para cierto tipo de proyecto. También royalties, que puede ser bastante utilizado, equipos o recursos naturales. Pues aquí estamos viendo empresas que quizá no son tanto o no cotizan tanto en cuanto a token, pero que sí que tienen proyectos muy interesantes en cuanto a minería, por ejemplo, minería de oro. Entonces son capaces de invertir mediante blockchain para trazar cómo funciona el oro y el proceso productivo, y podemos nosotros invertir en ese tipo de compañías. Pues al final es un beneficio bastante interesante. Luego tenemos Depin, ¿vale? Que Depin se enfoca sobre todo en lo que es infraestructura. ¿Infraestructura en cuanto a qué? Pues en cuanto a servicios de infraestructura, en cuanto a energía, pues oye, montar placas solares, montar, yo qué sé, cualquier tipo de recurso natural enfocado en la energía, pues puede estar dentro de este sector y puede ser bastante boom. Por ejemplo, para fondos de inversión que tengan bastante temas de ESG, pues puede ser interesante ese tipo de sistemas. Todo lo que tiene que ver con wireless, computación en cuanto a máquinas de trabajo, sensores, pues IoT. El IoT lo tienes en tu casa con la domótica, o sea que no te puede sonar tan a chino. Al final lo puedes encontrar con este tipo de inversiones y aplicaciones. Y luego lo que son también wholesale data, que tiene mucho que ver con el almacenamiento de la información, el trabajo de los datos, pues el típico Dropbox que nos podemos encontrar, pues ahí entra un poco todo ese ecosistema. Luego DeFi pues es el sector más parecido a lo tradicional, a cómo negociamos nuestros activos y cómo se negocia todo en esta vida. Dentro de DeFi, ¿qué sectores o industrias tenemos más interesantes? Bueno, pues el lending al borrowing, el típico préstamo que nos podemos hacer en un banco, o incluso, pues quiero comprar una casa, ¿no? Pues presto ese dinero y a cambio me la dan. Puedo hacer DEX, que son los intercambios. Bridge para intercambiar activos entre cadenas. Pues cuando hay mucho volumen, pues suelen ser útiles estos tokens porque consiguen muchísimo valor. El trading, pues lo mismo, cuando hay volumen de usuarios, pueden ser rentables. Y sobre todo, si hay problemas con algún exchange centralizado, con algunos CEX, pues puede que estos empiecen a obtener mucho más repercusión y atraigan esa cantidad de usuarios que se han visto perjudicados del otro sitio. Restaking, Investment Management, Farming y Staking normal, ¿vale? Que son diferentes del Restaking, pues también son temas de DeFi bastante interesantes. Aquí es cierto, y hay que decir que lo que son proyectos de staking como tal, no suelen ser tan buenos invertir en el token, sino que suele ser mejor utilizar como tal el proyecto. O sea, que esto ya como dato personal. Gaming y metaverso, pues lo mismo, ¿no? Pues juegos de carta, todo lo que tenga que ver con esto, pues es un sector bastante amplio, pero que ahora está un poquito parado y en decadencia, sobre todo porque no se está encontrando el match perfecto entre jugar y utilizar criptomonedas. No está cuajando del todo, o sea que posiblemente hasta que no veamos alguna interacción fuerte por parte de algún fondo de inversión o alguna empresa que ya esté en el mundo, como por ejemplo un League of Legends, pues esto realmente puede que no despegue tantísimo como esperamos. Pero que bueno, que sepas que existen estas industrias dentro de todo el conglomerado. Y por último ya tendríamos lo que tiene que ver con infraestructura. Infraestructura no en un término de crear carreteras, no, sino en un término de crear proyectos sólidos y que se basen sobre todo en esa capa intermedia para generar, por así decirlo, más confianza entre lo que es una empresa y un usuario inicial. Por ejemplo, oráculos que nos proporcionan datos de precios realistas y datos verificados, seguros, es decir, que nadie se los inventa, sino que están contrastados. Todo lo que tenga que ver con proyectos de privacidad de los datos es bastante importante. Proyectos de wallets, proyectos de cuentas de abstracción, proyectos de IDs. En ID es bastante importante, ¿no? Al final, todos usamos el Face ID en nuestro día a día, pues en blockchain y cripto. También existen proyectos e industrias enfocados solo en resolver este tipo de problemas. Luego dominios, pues por ejemplo Ethereum Name Service, que lo que te permite es poder votar o poder básicamente pagar, comprar, interactuar a través de tu propio dominio. Es decir, no tengo yo que conectarme con una wallet para pagar, sino que a través de mi dominio ya puedo ejercer como que soy yo el titular de esa cuenta. Para entendernos, es como si pagases con tu URL de tu página web. O sea, es algo que te puede facilitar muchísimo todos los procesos dentro de este ecosistema. Y luego tendríamos como infraestructura las DAOs, que no suelen ser tan útiles, pero que sí son muy buenas en cuanto a generar comunidades y descentralización. O sea que por esa rama muy interesante.
Y por último, las conexiones. Las conexiones, pues en cuanto a cómo facilitamos mediante proyectos que dos partes se interactúen entre sí. Pues para mejorar la productividad, la eficiencia de los datos o que sea mucho más sencillo el poder operar dentro de cripto. Así que ya has visto la infraestructura global que tenemos dentro de cripto y sobre todo has podido comprender el dónde se encuentra cada uno de ellos, porque analizando y entendiendo bien esto vas a ser capaz a la hora de investigar un proyecto de saber dónde meterlo y con ello pues poder entender si el mercado va en una dirección o va en otra y sobre todo saber a qué te puedes enfrentar. O sea que con estos términos, independientemente de que los vayamos a ver más en profundidad, ya sabes dónde poner el foco y ya tienes esas referencias como para poder investigar. Por ejemplo, si yo te digo que es un proyecto de oráculos, pues tú ya vas a venirte a infraestructura, vas a entender lo que es la infraestructura y vas a saber que es un oráculo. Y por consiguiente, puedes saber qué te espera de este tipo de proyecto. Ahora que ya has comprendido cómo funcionan los tipos de criptomonedas que podemos encontrarnos, vamos a pasar directamente a una parte fundamental si lo que quieres es invertir de una manera concienzuda dentro del mundo de la inversión y de las criptomonedas, que tiene que ver con las wallets, ¿vale? Los monederos. Para entendernos, el concepto de monedero pues no es más que un monedero que podamos nosotros tener a día de hoy de manera física, donde guardas tus billetes, tus tarjetas, tu incluso abono transporte, y básicamente es lo mismo, pero dentro del mundo digital y de las criptomonedas. Es decir, ese monedero donde guardamos nuestras criptomonedas. Ahora bien, a pesar de que de que puede parecer bastante sencillo y que todos son iguales, no deja de ser algo como en la vida misma, que puedes elegir un monedero más grande, otro solo para tarjetas, otro que sea más seguro y que te proteja ante alguien que te la pueda copiar. Ya sabes, un mundo realmente interesante. Así que vamos a entender cuáles son los pros y los contras de los diferentes tipos de wallets, sobre todo para que tengas constancia de lo que te puede llegar a pasar con tus criptomonedas si no lo tienes en cuenta y sobre todo si pasase algo que a nadie nos gustaría. Entonces, ¿qué tipos de wallets tenemos? Tenemos principalmente 4 wallets como estás pudiendo ver en pantalla. Vale, al final lo que estás viendo aquí ahora mismo es 4 tipos de wallets muy importantes, pero que cada una tiene su nivel de seguridad y sobre todo su nivel de utilidad. Vale, las que más conocemos y en las que la mayoría de nosotros también, me incluyo, estamos invertidos, son generalmente las casas de cambio, ¿vale? Lo que se conocen como exchange. Seguramente que has escuchado el concepto de exchange, broker, etcétera, ¿no? Pues ahora vamos a ir un pelín más en detalle con todo eso, pero antes entendamos cómo funcionan este tipo de wallets, ¿vale? Al final, los wallets que tienen las casas de cambio son propiedad de esa propia casa de cambio, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final, a pesar de que el uso, como vemos aquí, y la facilidad de uso que tiene este tipo de wallets es muchísimo más sencilla, no deja de ser como una cuenta que yo pueda tener en el BBVA, al final es muy sencillo de manejar esa aplicación, realmente el dinero, en este caso, le pertenece al exchange. Y lo único que tenemos nosotros es un título de propiedad que nos acredita a utilizar esa cantidad de capital. Por así decirlo, y para entendernos más fácil, si yo tengo 1000 euros y los meto al exchange y eso lo convierto, por ejemplo, a un Ethereum o un Bitcoin, realmente ese Bitcoin lo posee el propio exchange. Yo lo que tengo es el derecho a utilizar ese Bitcoin, ya sea para comprar, para intercambiar, para vender, para retirar, para lo que sea. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues es importante porque en el caso de que se produjese alguna quiebra bancaria o quiebra por parte de ese exchange, realmente los activos son de ellos. Entonces, si tuvieran que repagar esa deuda que hayan podido incurrir o aquellos procesos que Dios no quiera, pero que tienen un coste muy económico, pues puede que realmente nosotros no podamos retirar esa cantidad de capital y que al final nos quedemos sin nada. No deja de ser como un corralito bancario, ¿no? Como los que hemos vivido, por ejemplo, en España, que yo voy a sacar mi propio dinero y el banco me dice, no, lo siento, no te puedo dar tu propio dinero, ¿no? Pues es exactamente igual. Como digo, muchísima facilidad de uso, pero el problema es que los derechos solo nos acreditan para utilizarlos, pero realmente no somos poseedores de todo ello. Te vas a encontrar aquí generalmente con pues, los exchanges más tradicionales, ¿no? Pues Coinbase, Crypto.com, Kraken, que lo habrás visto patrocinado en el logo seguramente de la camiseta del Atleti. También tenemos KuCoin, Binance, OKX, ¿vale? Que también lo patrocina a otro equipo de la liga. Entonces, realmente es algo con lo que tú no estabas familiarizado, no sabías, pero ya lo vas a empezar a ver en los letreros, sobre todo de los partidos de fútbol o incluso de la Fórmula 1. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente que tenemos son las carteras en línea, ¿vale? Son lo que denominamos, pues, wallets calientes. ¿Por qué caliente? Bueno, pues porque todo lo que esté conectado a internet al final es un foco de problemas, de posibilidad de hackeos, de que realmente suceda algo y no nos funcione el ordenador y no podamos acceder. Es un poquito complejo este ecosistema. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues aquí nos encontramos con dos fundamentos principales.
El primero es que para acceder a ello suelen ser wallets descentralizadas y los propietarios completos somos nosotros, es decir, si yo me creo una wallet, todo lo que yo tenga es mío. Ya no es solo el derecho, sino es también la propiedad. Todo lo que yo tenga pertenece a mi persona. Otra cualidad fundamental es que todo lo que esté en esta wallet realmente lo tengo que proteger y custodiar yo. Es decir, yo voy a tener una contraseña con la que voy a poder acceder a esa wallet, ¿no? Pues la típica contraseña que podamos poner, que como digo, siempre recomiendo que sea lo más segura posible. Pero dentro de ello vamos a tener lo que se denominan unas seed phrase, ¿vale? Como unas frases semillas. Estas frases semillas son imprescindibles. ¿Esto qué quiere decir? Que las tenemos que conservar sí o sí en cualquier sitio, ¿vale? De manera totalmente segura. ¿Por qué? Porque en el caso de que nos olvidemos la contraseña, de que nos pase algo con esa wallet, de la única manera que vamos a poder recuperarla es a través de estas claves privadas, ¿vale? De estas seed phrase. Como puedes ver en pantalla también, pues aquí vas a tener un poco el ejemplo de cómo funcionan estas seed phrase, que no deja de ser algo que son 12 palabras o 24, tú lo vas a elegir y las vas a tener que almacenar de una manera totalmente segura. Esta seguridad no es, bajo ningún concepto, recomendable que se apunten en un papel y lo dejamos por medio o por casa, ¿vale? Absolutamente que no, porque se pierde. Tenemos un incendio, se inunda la casa, lo traspapelamos y realmente no podemos acceder a nuestro dinero. Sé que con 50 euros te va a dar igual, pero en el momento en el que empiezas a tener algo, si eso se revaloriza, no vas a poder acceder. Inclusive, ni tus herederos van a poder acceder porque no tienen esas contraseñas, ¿vale? O sea que aquí no hay recuperar contraseña, recuperar password y me envías un email. No existe bajo ningún concepto. ¿Qué recomiendo? Bueno, pues realmente lo que se puede recomendar aquí es guardarlo en diferentes dispositivos que puedan ser, por ejemplo, un USB. Ahora, esa información, lo más sensato es que la podamos cifrar y que le pongamos algún tipo de contraseña. ¿Con esto a qué me refiero? Pues a que no hablamos un bloc de notas, yo me escribo todas las palabras en el bloc de notas y después guardo el archivo en un USB. Eso es tontería, porque si alguien nos quiere robar, pues va a tener que conectar el USB y va a saber todo lo que viene. Entonces, intentemos cifrar con contraseñas que solo nosotros sepamos ese dato en concreto para que al final no pueda nadie alterarlo. Y lo más sensato también suele ser tener diferentes puntos en los que guardar pues dichas seed phrase para mayor protección. ¿Cuál sería el siguiente? O bueno, antes de nada, ¿cuáles serían las wallets principales con las que se suelen trabajar? Bueno, pues la más conocida es MetaMask, ¿vale? El zorrito, que al final es parte de una empresa muy grande, ¿vale? Que existe dentro de cripto y que lleva casi desde el inicio. Y digámoslo así, es la que más se utiliza. O sea que lo más seguro es que cuando te muevas dentro de este sector, empieces ya a mover aquí todas tus criptomonedas y empieces a trabajar con ello. Y también lo que te permite esto es que al tener tú un control absoluto, pues si pasase algo con gobiernos, estados, etcétera, etcétera, tú eres el propietario. Tú te puedes ir a las Islas Maldivas, que realmente nadie te va a poder decir nada, inclusive Hacienda. ¿Por qué? Pues porque es algo tuyo y tú dentro de la red, al final eres un número y unas letras. No estás asociado absolutamente a nadie, ¿vale? O sea que tampoco incito a que no se haga declaración ni nada, porque absolutamente que no, sino que seamos conscientes de que con este tipo de criptos, o de este tipo de wallets, perdón, seamos nosotros los poseedores de todo ello. También tenemos Algenex, tenemos Talisman, tenemos otras como Phantom para la red de Solana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque cada cripto en concreto tiene su propio monedero o tiene vinculados una serie de monederos con los que trabajar. Te pongo un ejemplo clave. Hemos visto que las criptomonedas realmente funcionan cada una de manera independiente, ¿no? Yo tengo la blockchain de Ethereum, tengo la blockchain de Solana, tengo la blockchain de la que sea. ¿Qué sucede? Que lo que yo tenga en Ethereum, por ejemplo, no lo puedo pasar a Solana directamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no existe una vinculación directa. Y generalmente en las wallets pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, si una wallet no me asocia o no tiene reconocido Solana, yo no puedo enviar Solanas a esa wallet que yo tengo, ¿vale? Actualmente, cuando veas este vídeo, puede que MetaMask ya haya abierto la posibilidad de recibir Solana, pero a día de hoy, que estamos a 3 de marzo de 2025, realmente no se puede. Entonces, por ejemplo, Ethereum sí que lo vas a poder enviar a MetaMask, pero si intentas enviar Solana, pues vas a ver que no, ¿vale? Esto es un proceso un poco más grande, que ya verás también en el vídeo que tienes al final del todo, bueno, en la parte final de este vídeo, donde vamos a trabajar, pues ya con un ejemplo real, con un Binance, para ver cómo funcionan y no estas operaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también lo que son las aplicaciones de cartera software. ¿Qué es esto? Bueno, muy sencillo. Nosotros aquí lo que hacemos es mezclar tanto la seguridad como las aplicaciones de terceros que nos proveen, en este caso, información y seguridad para nuestras cripto. Digámoslo así, nos vamos a instalar una aplicación, la aplicación que va a ser, por así decirlo, la custodiante de esos activos, pero que realmente es mucho más segura. ¿Por qué? Porque es un software que nos tenemos que descargar nosotros
y que en la mayoría de casos requiere de que tú pues conectes esa wallet que tú tienes, que tengas unas claves privadas, y aquí sí que eres tú completamente el poseedor. Lo único que hace la aplicación de software de esta cartera generalmente es proveerte de la infraestructura para hacerlo, ¿vale? Y dirás, ¿cómo ganan el dinero? Bueno, ellos generalmente suelen ganar dinero, uno, por el intercambio que tú puedes hacer de esas cripto dentro de esta aplicación, o básicamente por la venta de esos productos que ellos incluso te pueden ofrecer, ¿vale? Te pueden llegar a ofrecer o a vender ese producto, esa wallet física, ¿vale? Para que tú la tengas. Entonces, así es como ellos básicamente generan negocio. Y por último, la más segura, pero también la que es un poco más lenta, y al final tienes que poner tu dinero, son lo que son las wallets frías, ¿vale? O hardware. Básicamente es un USB, ¿vale? No es un USB tradicional, pero ya me entiendes, es un formato de USB. En ese formato de USB tú lo que vas a hacer es que únicamente vas a estar conectado y vas a estar sujeto a posibles hackeos o cosas así cuando lo conectes. Pero mientras no lo tengas, pues realmente no va a pasar nada. Es como un USB. Si tú no lo tienes conectado al ordenador, pues seguramente que no te entre nunca un troyano a ese USB. En el momento que lo conectes, pues todo ese tiempo que esté conectado es en el que puede suceder algo. Que no digo que pase, y seguramente no te pase nunca. Simplemente para que lo entiendas. Dentro de este tipo de carteras frías, ¿no? ¿Cuáles te puedes encontrar o cuáles son las más utilizadas y generalmente las recomendables? Bueno, suele haber dos, aunque hay multitud de aplicaciones, ¿vale? Para esto y multitud de soluciones iguales que vas a poder encontrar ahí. Pero fundamentalmente tenemos Ledger, que es la más conocida y que sirve sobre todo para guardar los Bitcoin. Es la más conocida para guardar los Bitcoin y mantenerlos y dejarlos ahí durante un tiempo. Y por otro lado tenemos lo que es Trezor, ¿vale? Trezor también es otro tipo de billetera física, que al final pues es como un USB un poco más grande, para que tú puedas almacenar ahí tus cripto. Como digo, funcionalidad clave, aquí también sigues siendo tú el poseedor, es decir, tú puedes ir con ese USB a las Islas Maldivas, que no va a pasar absolutamente nada. Ahora, como lo pierdas, pues estás bastante sujeto a complicaciones. Entonces es importante también el saber dónde lo guardas y tenerlo en un lugar seguro. Estas tres últimas que hemos hablado, todas ellas tienen seed phrase, ¿vale? Recuérdalo, tienen sus palabras clave. Así que es muy importante que las almacenes bien. Si no las almacenas bien, vas a tener posibilidades de sufrir pérdidas en caso de que no seas capaz de encontrarla. Facilidad de uso, lógicamente, va a ser un poco más complejo y más lento. Así que ya es tu decisión evaluar cuáles sí y cuáles no. Pasando a este tipo ya de wallets que hemos visto, el siguiente punto es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Oye, las wallets, sobre todo en casas de cambio, que es lo más fácil de usar para mí y lo que realmente te sea más sencillo, ¿qué es todo esto? Bueno, realmente las casas de intercambio no dejan de ser, al final, algo así como el exchange tradicional, al que tú puedes ir a Madrid, ¿vale? Yo vengo, por ejemplo, de Argentina o de Dinamarca y quiero cambiar mis monedas por euros, ¿no? Pues vengo aquí a un exchange y las cambio. O yo me quiero ir a Estados Unidos, pues voy a un exchange de Estados Unidos y cambio mis euros por dólares. Al final es un intercambio de una divisa por otra. Pues esto básicamente para lo que sirven los brokers y los exchanges. Son esos lugares cripto, en este caso, en los que vamos a poder intercambiar nuestros activos financieros para, pues, o generar un valor, o tenerlo en cartera, o hacer básicamente lo que queramos con ellos. Es importante evaluar esto, ¿por qué? Pues bueno, porque al final cada exchange tiene diferentes peculiaridades, ¿vale? ¿Cuáles son las más importantes y con las que siempre tenemos que trabajar? Muy importante. La primera es la liquidez, ¿vale? La liquidez quiere decir cuánto dinero hay metido en esas criptomonedas. Cuanta más cantidad de volumen exista en un exchange, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque las comisiones que nos van a cobrar son menores y luego, en caso de que no hubiera suficiente dinero, pues nos va a ser mucho más fácil realizar un intercambio. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagínate que tú vas a un banco que tiene en su cuenta 10.000 euros y vas a otro banco que tiene 10 millones. Y tú quieres pedir un préstamo de 7.000. ¿Cuál crees que te va a cobrar comisiones más altas? Pues lógicamente el que menos dinero tiene. ¿Por qué? Pues porque tiene un capital más acotado y sí que necesita ese dinero, ¿vale? Entonces tú se lo estás quitando. Por lo tanto, cuanta más liquidez tenga un exchange, muchísimo mejor. ¿Cuáles nos encontramos como exchange más grandes? Pues bueno, un poco los que ya hemos mencionado, ¿no? Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase. Todos estos realmente mueven muchísimo capital. Y luego tenemos otros como BitGo o como pueden ser otras más pequeñas, ¿no? Que realmente están saliendo o que no tienen tanta atracción, como CoinW también. Pues que al final un poco el problema que tienen es ese, ¿no? La falta de liquidez que pueda llegar a surgir. Otro punto interesante. La mayoría de brokers, ¿vale? Y de exchanges cripto suelen tener un proceso de KYC y de AML, ¿vale? Anti-Money Laundering. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada, es muy sencillo. Tú cuando entres a este tipo de exchange, lo que vas a tener que hacer es rellenar una serie de formularios
en los que básicamente acredites que eres tú la persona. Es decir, vas a tener que sacar tu DNI, ponértelo así en la carita y decir, soy yo la persona que está detrás de todo esto y el que quiere comprar esas criptomonedas. Así que te lo digo para que no te asustes cuando te lo pidan. Y luego te pedirán hacerte un selfie para que salgas muy bonito en la foto. Todo esto es porque a nivel jurídico y sobre todo institucional y de Hacienda, pues ellos tienen una conexión directa. Es decir, lo que tú hagas en el exchange, lógicamente Hacienda lo vas a ver, ¿vale? O sea que, para que ya te das un poquito en cuenta que si intentabas hacer la pirula, pues no te vas a salir por ningún lado. Ya veremos más adelante cómo funciona la fiscalidad. ¿Cuál es el tercer punto de todo esto? Pues bueno, también es el número de tokens que hay listados. Lógicamente, esto es muy importante, ¿vale? Todos los proyectos que salgan listados en un sitio, es decir, donde yo pueda intercambiarlos, ¿vale? Va a ser muy relevante para dos factores. Uno, para el proyecto y dos, para la atención que va a recibir. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que al final el proyecto, para poder estar en ese exchange, por ejemplo, supongamos Ethereum, ¿no? Que todos lo conocemos. Para estar en el exchange de Binance, para que sea lanzado, tiene que pagar una serie de comisiones, ¿vale? Una serie de gastos. En este caso Ethereum empezó muy al principio y realmente no tiene impacto, pero todos los proyectos nuevos que vayan saliendo y que digan, yo quiero estar en Binance, porque Binance es el escaparate más grande, ¿no? Es como llegar a la cumbre, como si sales en Antena 3 comparado con salir en Telemadrid, por ejemplo, ¿no? Pues no tiene mucho sentido ni comparación. Entonces, todos estos van a tener que pagar. ¿Cuánto? Pues eso depende mucho del proyecto, pero estamos hablando de que en general los más top, los exchange más top, tienen que pagar alrededor de $300.000 para poder ser listados en ese exchange. Punto positivo, si te aceptan y la gente tiene mucha repercusión, pues hay mucho dinero y el token suele subir más al principio de las horas o los días. Luego podrá caer, como suele pasar, pero esos primeros días llama mucho más la atención. Y los proyectos pequeños pues suelen salir en exchange que realmente pues no tienen que pagar tanto. O sea que depende de lo que busques. Si son gangas y cosas que no busque muchísima gente, tendrás que irte a exchange pequeños. Y si buscas los otros, pues tendrás que irte a exchange un poco más grandes, ¿vale? O sea que ya sabes esos 3 puntos principales. ¿Y luego qué más tienes? Pues luego tienes, como ves aquí, diferenciación entre servicio de custodia, ¿vale? Muchos de los exchanges tienen que presentar de manera diaria, semanal, trimestral, informes de que el dinero tuyo que tienen realmente está siendo custodiado de manera correcta y sobre todo que tienen el capital como para devolvértelo. Hemos hablado del corralito, pues para que no se produzca ese corralito dentro de este ecosistema, lo que se hace es decir, oye, ¿cuánto tienes tú a día de hoy? Y así que se permite pues que nadie pueda decir, yo no tengo dinero para devolvértelo a todos los usuarios, ¿vale? O sea que es bastante interesante todo esto de la custodia. Y sobre todo, importante, tenlo siempre en mente, Coinbase es la empresa más grande de custodia de criptoactivos y estamos hablando de que cotiza en la bolsa americana y de que tiene cositas con los señores de la administración, con Trump, etcétera, etcétera. O sea que, para que vayas un poquito viendo los tiros de hacia dónde puede ir todas esas reservas de cripto de las que hemos ido hablando anteriormente. También, toda la mayoría de estos servicios y de exchange que ofrecen, pues dentro de sus sistemas ofrecen servicio de trading, lo que es el exchange, el intercambio tradicional, servicios de futuros, ¿vale? Que vendría a ser un trading, pero pidiendo dinero prestado para poder hacerlo. Y también la mayoría de ellos ofrecen un servicio de staking, es decir, tú depositas el dinero con los activos y obtienes beneficios por ello. No vamos a entrar en detalles, pero simplemente para que lo sepas. Y el último punto más importante es la regulación. El lugar en el que esté ese exchange. ¿Por qué? Pues porque al final, dependiendo de la regulación, los países van a ser más o menos laxos con todos estos ecosistemas. Y sobre todo, con los papeleos que les pidan, con las comisiones que les hacen cobrar y con que tú mismo puedas llegar a operar o no en esos sitios, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues recuerdo de haber trabajado en Dubái y realmente allí tenías que abrirte una cuenta diferente de Binance. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es diferente. Entonces, en una pagabas impuestos y en España, donde estoy yo, pues sí que había que pagarlos, ¿no? Entonces, al final es un poco complejo todo ese sistema y va a beneficiar o no a cómo te puede a ti perjudicar en cuanto a tipos de datos a proporcionar, etcétera, etcétera. Y ya te aviso, porque me ha pasado, si intentas trabajar con gente mayor de 60, 65 años, posiblemente que ningún exchange te permita meter capital, al menos aquí en España, por temas de regulación y de proteger a los inversores, ¿vale? El famoso MiFID II que existe dentro de todo lo que es cripto y ahora también con la regulación de MiCA, ¿vale? O sea que bueno, para que simplemente te pongas en contexto. Así que, como has podido comprender, ya sabemos, tipos de wallet, facilidad de uso y seguridad y sobre todo cómo se opera en estos exchange y brokers y cuáles son los puntos y beneficios fundamentales de cada uno de ellos. Dicho esto, ya vamos a pasar de manera directa, en el próximo vídeo, a cómo funciona todo esto de los ciclos económicos y por qué es importante entenderlo para beneficiarte tú como inversor en el ciclo y saber exactamente
si te conviene salir o si te conviene entrar en el mercado. Bien, ahora que ya hemos comprendido realmente cómo funciona todo esto de las wallets y demás, vamos a pasar a ver cómo funciona y cómo podemos interpretar sobre todo los ciclos económicos, que es algo que, bueno, hemos oído hablar, ¿no? Pues 7 años buenos y 7 años malos, pero realmente esto cómo funciona, cómo nos puede llegar a afectar a nosotros como inversores, tanto en cripto como en los mercados en general, ¿no? Bueno, primero y antes de nada tenemos que ser conscientes de que los ciclos de mercado son situaciones que se van a dar siempre. ¿Por qué? Pues simplemente por cómo es el ser humano. Vamos a tener etapas en las que lo vemos todo muy negativo y vamos a tener etapas en las que lo vemos todo muy positivo. Y que realmente esto tiene una influencia directa en cómo trabajamos con el dinero. No solo yo, sino el resto de personas del mundo, empresas y al final las instituciones que son también las que más dinero tienen para invertir. Entonces, por hacerlo sencillo, cuanto más dinero nosotros vamos teniendo, más solemos invertir y generalmente también más se va especulando. Llega un punto en el que la gente no ve tanto valor en X o Y y realmente el ciclo comienza a bajar, ¿no? O sea, al final vamos muy bien, de repente sobresaturamos lo que es la economía y empezamos a caer. Bueno, esto es así tanto en la economía en general, que ya hemos visto, ¿no? Pues con pandemias como la del COVID, en el 2008, también hemos visto problemas en años anteriores, ¿no? En el 1900, con también pues problemas económicos, problemas de las gripes, etcétera, etcétera. Y al final es algo que se repite una y otra vez. Y en Bitcoin, y sobre todo en el mercado cripto, no es para menos. Sin embargo, contamos con un factor fundamental a diferencia del resto de mercados que existen. Y es que Bitcoin en concreto es el que, por así decirlo, lleva la batuta, ¿vale? Ahora vas a ver el por qué funciona así, pero realmente se suele decir que Bitcoin es el que maneja los ciclos de mercado de las criptomonedas. Es decir, va a dictaminar si es momento de comprar, si puede llegar a más o si ya se ha acabado el ciclo. Así que como esto te puede sonar un poquito a chino, vamos a ir viéndolo poco a poco y en detalle el cómo funciona realmente todo esto, porque vas a ser capaz de interpretar y sobre todo de medir muy bien cuáles son fundamentalmente los elementos clave que tú vas a tener que controlar. ¿Por qué? Pues porque cuando tú eres consciente de todo esto, pues vas a tener sobre todo la posibilidad, ¿no? Y la capacidad para interpretar si estás en una buena situación o no y con ello si realmente nos interesa o no invertir en dicho activo. Así que vamos a cambiar directamente, te voy a enseñar lo que estás viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Vamos a empezar ya a ver cómo funciona todo esto de los mercados. Bueno, lo que estás viendo a continuación es básicamente lo que se conoce como el ciclo de Bitcoin, ¿vale? El ciclo de Bitcoin tiene un fundamento detrás de todo ello que tiene que ver con los halving. Para entenderlo, cada 4 años la cantidad de Bitcoin que hay en circulación se reduce a la mitad. ¿Esto qué provoca? Muy sencillo, provoca un efecto de muchísima necesidad por el resto de los usuarios de comprar ese activo. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay menos, se oferta muchísimo menos. Como consecuencia, pues como esos Bitcoin tienen que seguir creándose, genera un coste muy muy grande. Entonces, si la persona que está creando los Bitcoin, que son personas a lo largo del mundo, ¿vale? Si lo generan, si realmente no hay nadie que le compre a un precio superior para suprimir ese gasto que están teniendo, pues realmente no existe un interés. Entonces, generalmente tiende a subir cada 4 años el precio de Bitcoin por un mero efecto de oferta y demanda en los mercados. No siempre tiene por qué ser así ni se da en tiempos exactos, pero para que lo entiendas es simplemente una serie de ciclos que tiende a darse por lo que te estoy mencionando ahora mismo. Entonces, bueno, si miramos un poco el gráfico, pues vemos que en el 2008, ¿vale? Que es cuando se lanzó Bitcoin, se empieza a comercializar. En esos años realmente no sucede mucho y comenzamos a ver lo que se conoció como el primer bull run, que básicamente tiene a identificar como ese primer movimiento muy fuerte y parabólico, como estás viendo aquí, pues desde los $0 hasta prácticamente los 16, ¿vale? O sea, habría multiplicado casi por 16 el valor desde que salió. Que bueno, te parece muy poco, pero que si inviertes 1.000 euros, pues realmente tendrías 160.000. O sea, no está nada mal, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Pues bueno, luego vemos que justo, básicamente un año más o menos y medio después, se produce una primera corrección, ¿vale? Lo que se conoce como esa fase de bear market. Un momento en el que hemos, por así decirlo, saturado las expectativas que había de crecimiento y la gente empieza a vender sus posiciones y todo comienza a caer. Como ves, son prácticamente un año o unos cuantos 5 o 6 meses. Siempre, y esto es un concepto bastante genérico y que te va a servir para aplicarlo mucho, las subidas tienden a ser muchísimo más largas que las caídas. ¿Esto a qué me refiero? A que vas a poder ver muchos más meses en verde constantes, pero las caídas se van a producir en pocos meses de manera bastante agresiva, ¿vale? Como ves aquí, pues en prácticamente 5 velas, 5 meses, se produjo una caída bastante grande, desde los 16 hasta prácticamente los $2, ¿vale? Que es muy muy amplio, aunque no lo veas así como dólares.
pero realmente el crecimiento viene a darse de una manera bastante progresiva. Entonces, bueno, después de esta segunda fase lo que se tiene es una pequeña fase de consolidación y lo que se suele denominar rally pre-halving. Es decir, antes, en el tercer año, antes de que se produzca ese halving cada 4 años, suele haber un pequeño impulso de lo que es el precio. ¿Por qué ese impulso? Fundamentalmente por las expectativas, ¿vale? Recuerda que en el mercado la gente se mueve por expectativas, no por lo que sea, no por lo cierto, ¿vale? Si yo pienso que algo va a subir, es por una expectativa que tengo a futuro, pero no porque haya subido. Y así es como afecta en absolutamente todo el mundo de la inversión las expectativas. O sea que aplícatelo y póntelo ya como un mantra en tu cabeza. Todos son expectativas. Cuando llega la realidad, realmente vas a ver un cambio muy grande. Y después, ¿qué tenemos? Pues bueno, vemos ese movimiento de bull market una vez se produce ese halving, ¿vale? Entonces, este corte que vemos aquí sería el año 4, ¿vale? Y empieza a subir todo ese precio. Lo mismo, llegamos a una situación en la que saturamos, como vemos, casi 2 años subiendo constantemente, poco a poco, y después se produce un bear market, lo mismo, una situación de consolidación, tranquilidad, no sucede nada, etcétera, etcétera. Y otra vez, vuelta al rally, pre-rally y volvemos a subir, y otra vez el halving. Y aquí coincide ese bear market con el famoso COVID-19, ¿no? Entonces da un impulso bastante interesante a todo lo que había sucedido con la situación de la pandemia. Volvemos a tener el mismo sentimiento, la misma situación, y tocamos por primera vez pues esos $80.000, ¿no? 70, $80.000, que es algo que muchísima gente esperaba. Pero llega el famoso pues cripto invierno, ¿no? Dentro de los años 2022 y que coincide también con esos tipos de interés, es decir, el precio del dinero es más caro que hemos visto tanto en los bancos centrales como en este caso en la parte de Estados Unidos, pues con esa subida tan masiva de hasta 5.5 en los tipos de interés. Que por si no lo sabías, pues es básicamente el precio del dinero y lo que te va a costar a ti, ¿vale? El poder pagar, sobre todo la parte de los préstamos y demás, que es a lo que más se tiende a recurrir. Y por último, ¿qué estamos viendo? Pues bueno, que prácticamente sucede ese rally pre-halving aquí en enero de 2024, que es cuando sucede ese acontecimiento fuerte, y ahora estamos viendo un crecimiento muy amplio en lo que es el valor de Bitcoin. ¿Por qué? Pues bueno, uno, por esa constancia que hemos dicho del bull market, es decir, que tiende a subir bastante fuerte justo después de que rompa el Fibonacci 0.618, que es otra métrica que veremos más adelante, pero que realmente también coincide con las épocas en las que se produce el nombramiento de los presidentes americanos. Esto te puede sonar muy utópico, ¿no? Pero generalmente, como hemos dicho, los inversores se mueven por expectativas. Por lo tanto, las expectativas que había de que Trump, en este caso, impusiese unas medidas muy buenas hacia la economía cripto, pues ha proporcionado que la gente invierta como locos porque pensaban que cuando iba a salir, pues iba a ser todo muchísimo mejor para todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que también tenemos ese impulso bastante elevado. Como digo, todos son expectativas y realmente esto varía mucho. ¿Qué cosas sí que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este tipo de gráficos? Pues bueno, para mí lo más importante es que no debemos de confundir que aunque se den patrones secuenciales generalmente promovidos por el propio ser humano, porque somos así de especiales, realmente hay que evaluar que las situaciones que se dan económicas también son diferentes, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A que no es lo mismo una situación de COVID que puede afectar a todo el mundo a una situación bancaria que puede afectar solo a una parte del mundo. Vale, entonces al final cambia muchísimo la perspectiva en la que nosotros nos estemos moviendo con esas expectativas a futuro. No podemos pensar que esto que ha sucedido más o menos de manera genérica y buena 3-4 veces a lo largo de la historia va a ser siempre así, ¿vale? Porque en función del escenario va a cambiar básicamente cómo lo vean y cuáles van a ser las expectativas que tienen los mercados financieros. Entonces, bueno, eso para que te pases un poquito en contexto con cómo funcionan los ciclos. Además de ello, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, aquí también puedes mirar diferentes métricas, ¿vale? La aplicación de Crypto Portfolio, también para que veas un poquito cómo ha ido evolucionando Bitcoin a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues hemos tenido, si te das cuenta, más o menos un patrón similar, que es Bitcoin empieza cayendo, después tenemos 3 años muy buenos de rentabilidad, después tenemos un año malísimo, con pérdidas muy grandes, después volvemos a subir mucho, otro año de pérdidas muy grandes, y volvemos a subir mucho, ¿no? Es decir, al final tiende a equilibrarse y sobre todo lo que tiende es a rotar el capital entre los diferentes activos. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. Si yo he ganado mucho dinero en cripto, para que yo pueda volver a ganar esa misma cantidad en cripto es realmente muy complejo que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo muevo mi dinero de ahí a otro sitio que me vaya a dar. Ejemplo muy sencillo.
Crisis de 2008, ¿no? Pues muchísima gente invertía en el ladrillo. ¿Qué pasa? Que realmente no había tanta gente como para comprarlo y el coste que tenía hacer todo eso era prácticamente imposible. ¿Qué sucedió? Pues que al final la gente ya no tiene tanto dinero, tantas expectativas de que eso vaya a subir de valor. ¿Qué hicieron? Pues algunos tuvieron pérdidas, lógicamente, por esas quiebras, pero otras personas que se anticiparon movieron ese capital a otro tipo de activos financieros, como puede ser el oro, como pueden ser commodities, ¿vale? Como la energía, petróleo, cosas así. También otros que movieron a deuda soberana, que esto suele ser cuando la economía no va muy bien, solemos invertir en más seguro, ¿no? Algo más consolidado, que suelen ser bonos americanos o bonos incluso alemanes. Y aquí también podemos ver esta representación de cómo funciona, ¿vale? La matrix de correlación de Bitcoin. Donde aquí básicamente, pues eso, podemos ver oportunidades de mercado, pues en base, por ejemplo, a meses, ¿no? Pues hoy hemos tenido meses de Bitcoin en los que generalmente ha ido mal, y otros como por ejemplo febrero, que siempre han sido meses positivos, o octubre, también han sido meses muy muy positivos para el activo. O sea que podemos ver que más o menos se suelen dar una serie de patrones similares que nos pueden ayudar en este caso a identificar el cómo se está moviendo en este caso el mercado. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un punto súper importante que tiene que ver con lo que es la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Hemos hablado de los mercados financieros y que Bitcoin mueve todo, ¿pero por qué? Muy sencillo, los mercados se mueven generalmente por la capitalización de mercado que haya, es decir, cuanto más dinero haya en el mercado, pues muchísimo mejor para todos, ¿no? Es un poco lo que hablamos con los exchange anteriormente. Sin embargo, dentro de cripto, realmente la que predomina, la criptomoneda que tiene el mayor volumen, es decir, que tiene toda la atención, es Bitcoin. A día de hoy estamos hablando de prácticamente un 61% de dominancia, es decir, el 60% de todo el dinero que existe en las criptomonedas está dentro de Bitcoin y el resto, el otro 40%, en otro, ¿vale? Entonces ya te vas a hacer un poco una idea de que realmente lo que haga Bitcoin es lo que va a sucederle al resto del mercado. ¿Y qué podemos mirar entonces con todo esto de la dominancia? Porque es importante, muy sencillo, porque básicamente dentro de Bitcoin podemos hacernos uso de cómo está fluctuando esa variación de la dominancia para saber si nos encontramos en un buen momento o no para rotar nuestro capital de un sitio a otro. O inclusive si vamos a poder llegar a tener pérdidas o nos conviene salirnos del mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos diferentes escenarios, como ves aquí. Si tenemos que la dominancia de Bitcoin está subiendo, es decir, hoy pasa de un 59 a un 60, 61, 62%, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez está entrando más dinero en Bitcoin, ¿no? O que la dominancia en general tiene muchísimo más poder en Bitcoin. Entonces, ¿qué sucede? Que si tanto la dominancia como el precio de Bitcoin está subiendo, si ambas suben en correlación, ¿qué sucede? Que el precio de las altcoins, es decir, el resto de las criptomonedas, está bajando. ¿Por qué? Porque la gente saca dinero de esas altcoins para meterlo en Bitcoin, ¿vale? Ese es el caso más, por así decirlo, seguro, en el que invertir en Bitcoin pues es la mejor alternativa. Luego podemos tener otras en las que suba la dominancia, pero esté bajando el precio de Bitcoin, y en este caso lo que suele suceder es que todo el mercado en general se está saliendo. ¿Qué pasa? Que en este caso el precio de Bitcoin está cayendo un poco más despacio que lo están haciendo las altcoins, ¿vale? Es decir, si a lo mejor en Bitcoin hemos tenido una caída de un 10%, pues en la mayoría de altcoins a lo mejor tenemos una de un menos 30%. Entonces, muchísima gente, como tienen más seguridad en Bitcoin, sigue manteniendo más en Bitcoin y por eso vemos que la dominancia aumenta, ¿vale? O sea que es literalmente fijarnos en estos dos factores para ver un poco qué podemos esperar. Y luego tenemos que esté subiendo el precio de Bitcoin que esté subiendo la dominancia y el precio de Bitcoin esté estable. Eso quiere decir que realmente no hay muchas fluctuaciones en el mercado. ¿Cuál es lo más idóneo o uno de los escenarios más idóneos para poder invertir en altcoins? Bueno, suele ser que la dominancia esté parada y que el precio de Bitcoin esté subiendo, ¿vale? Esto quiere decir que está entrando más o menos por igual en ambos activos, lo cual generalmente para las carteras suele venir bien porque siempre solemos tener una parte en Bitcoin. Tenemos estable bajando el precio de Bitcoin, que también caería muchísimo el precio de las altcoins, pero luego lo que más nos interesa a nosotros es la parte de la dominancia cayendo, ¿vale? Esto se suele relacionar siempre con que cuanto más caiga la dominancia mientras el precio de Bitcoin suba, pues quiere decir que le está entrando muchísimo más dinero a todas esas otras criptomonedas. ¿Qué pasa? Que aquí suele haber un poquito de especulación de más y a veces pues puede conllevar problemas o exceso de confianza dentro del mercado, que es algo que no se busca o que si se busca también dura poco tiempo, ¿no? O sea, estos escenarios igual los veremos durante 3 meses seguidos, pero no suele ser algo que dure muchísimo más, ¿vale? Entonces, ya sabemos cómo funciona el ciclo y ya tenemos un poco de información sobre todo eso.
Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver también el propio índice, ¿no? Pues hay índices, lo que se denomina Altcoin Season Index, que es, por así decirlo, un índice más sencillo para determinar si nos encontramos en esa zona buena de Altcoin Season, es decir, todas las altcoins suben, o si estamos en el contrario, pues en un momento en el que Bitcoin es lo que más está predominando. Bueno, el gráfico es muy sencillo y lo que nos muestra básicamente dónde nos encontramos, ¿vale? Es un gráfico que, bueno, no está actualizado, pero simplemente para que lo entiendas, que al final, cuanto más en la zona roja estemos, más veremos que es un momento de altcoins en donde el precio de estas criptomonedas está subiendo mucho más rápido que el de Bitcoin, ¿vale? O sea que es algo bastante interesante a tener en cuenta. ¿Qué más podemos basarnos dentro de estos ciclos de mercado? Bueno, pues es un concepto muy interesante que tiene que ver con USDT y Bitcoin, ¿vale? Al final, USDT es la moneda tradicional que se utiliza en cripto para todo lo que tiene que ver con moneda estable, es decir, es como si fuese el dólar, pero dentro de cripto, y lo que se ve es una métrica bastante interesante, ¿no? Y es que cuanto más cantidad de capital de dólares entran al mercado de las criptomonedas, más sube el precio de Bitcoin y viceversa, ¿vale? El ejemplo lo tenemos aquí muy claro. Esto que vemos en forma de gráfico es el dinero que está entrando en USDT, que es la moneda estable que referencia al dólar. Cuanto más está entrando, como vemos, más sube y más sube y más sube el precio de Bitcoin, ¿vale? ¿Cuándo baja? Pues cuando tenemos esos picos de salida, por ejemplo aquí. Vale, aquí si nos fijamos tenemos este pico de salida bastante fuerte y el precio realmente comienza a caer, el de Bitcoin. Y aquí lo mismo, este es el famoso 2022, se corta ese suministro, ¿por qué? Porque los tipos de interés tenían que subirse y empieza a caer y todo se mantiene básicamente igual. Vale, o sea que ahí vemos ya un poquito el funcionamiento de todo esto. ¿Y qué más tendríamos? Pues bueno, un escenario bastante interesante, que es este último, que coincide en noviembre de 2024. Momento en el cual se comienza a imprimir más dinero. ¿Por qué? Porque entra Trump también a la Casa Blanca, es elegido y se empiezan a imprimir muchísimos más dólares. O sea, aquí vemos ya básicamente un ejemplo claro de cómo funciona todo esto del USDT y que lo puedes utilizar para saber si va a crecer o no el precio de Bitcoin. Es un problema también, ¿vale? Porque al final estamos dependiendo y estamos vinculando que el precio de Bitcoin siempre suba en base a la cantidad de dólares que entren al mercado. Cuanto más entre, sí, mejor, porque más ganamos, pero también al final dependemos mucho de que entre ese dinero y no tanto del valor real que aporta el ecosistema. O sea que hay que tener un poquito de cuidado, aunque es cierto que te va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues dentro de todo lo que son los ciclos de mercado, una de las partes más interesantes que podemos evaluar es sobre todo la parte de los Venture Capital, ¿vale? Los fondos de capital riesgo, que, bueno, hay entrevistas muy curiosas que lo que dicen es que Estados Unidos es la mayor potencia del mundo porque los mayores Venture Capital están allí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los Venture Capital son esas empresas que se dedican a meter dinero en startups, empresas que están haciendo de tecnología, para que crezcan mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final crean unos gigantes tecnológicos de la leche y benefician muchísimo el crecimiento de los proyectos. En cripto, ¿cómo lo asociamos? Pues generalmente, cuanta mayor cantidad de inversión haya en proyectos en el ecosistema o en un proyecto en concreto, mucho más va a crecer todo ese ecosistema. ¿Por qué? Pues porque al final los analistas, la gente que más sabe de esto, se está metiendo a invertir en ese tipo de proyectos. Y si se invierte es porque está viendo algo que considera que va a ser muy positivo y le va a generar retornos. Vale, entonces es importante que lo evaluemos y sobre todo que lo midamos. Entonces, bueno, podemos utilizar, por ejemplo, aplicaciones como Crunchbase, ¿vale? Que es muy utilizada para todo esto. Y podemos buscar aquí básicamente compañías de cripto, ¿no? Por ejemplo, Audius. Pues aquí me meto y busco cómo funciona Audius. Y aquí lo que podemos ver o lo que podemos ir encontrando es información financiera, por ejemplo, de cuántos inversores ha tenido, en qué fechas les han invertido, el número de inversores, cuáles son los inversores que hay detrás de todo esto, ¿vale? Que también es importante. Y al final que entendamos un poquito cuál es el objetivo y sobre todo el punto de mira en el que están tratando de enfocarlo. ¿Por qué? Pues porque las rondas de inversión se acaban. Es decir, el dinero, por mucho que tú hayas ganado una ronda de inversión, no es ilimitado. Entonces, ya puedes hacer un seguimiento tanto del ecosistema como del proyecto. Pues generalmente, cuando se invierte en este tipo de empresas, sueles tener de 18 a 24 meses. Pues tú ya sabes si puedes evaluar más o menos en ese año, año y medio, cómo está yendo la empresa o cómo está yendo el ecosistema, porque si no funciona bien, van a salirse y realmente el ecosistema no va a ir mejorando. Entonces va a ser muy útil. Puedes buscarlo aquí o incluso también pues en la propia aplicación de Crypto Portfolio, pues puedes buscar el nombre del activo y aquí ya también vas a ir encontrando información sobre sus rondas de inversión, ¿vale? Pues por ejemplo, una ronda de inversión de 314 millones en 2021,
la ICO que se lanzó 1,7, ¿vale? Y aquí también vas a ir pudiendo ver ciertos rendimientos e inversores que han estado dentro de todo este ecosistema, ¿vale? O sea que al final también te va a ser bastante útil para poder encontrar un poco más de información al respecto. ¿Y qué más tenemos, no? Porque esto también da para mucho. Tenemos también lo que es el análisis fundamental, ¿vale? El análisis fundamental generalmente se refiere dentro de estos ciclos y de cómo funciona a todas aquellas noticias que pueden afectar directamente al rendimiento del ecosistema, a favor o en contra. Esto ha sido así siempre, ¿no? Pues yo, por ejemplo, hay regulaciones contra el petróleo, pues ¿qué le va a pasar al sector del petróleo? Pues que va a caer, ¿no? Que no le va a beneficiar. Que somos más laxos y nos viene muy bien con las cripto, pues todo el sector le va a beneficiar y va a crecer. Entonces, todo lo que sean datos fundamentales pueden afectar también a este tipo de ciclos de mercado. Como por ejemplo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Pues anteriormente ayer, básicamente Trump anunció que iba a crear un ecosistema en el que iba a haber una reserva nacional de ciertas criptomonedas. Pues como te puedes esperar, si un presidente de los Estados Unidos dice que va a comprar ciertas criptos, pues todo el mundo se vuelve loco y empieza a comprarlo, ¿vale? Y al final empieza a subir todo muchísimo, muchísimo. O sea que el análisis fundamental, todo aquello que tiene que ver con noticias, es muy interesante. Pero como te digo, todo lo que sea fundamental tiene un carácter muy, muy, muy especulativo y sobre todo de expectativas de mercado. ¿Por qué sube esto? Pues porque la expectativa de los inversores es que, en este caso Donald Trump y Estados Unidos, vaya a seguir comprando en el futuro. No porque lo hayan comprado hoy, sino porque a futuro pretenden comprar mucho más, ¿no? Entonces, como digo, es manejar muy bien las situaciones. Hay un concepto que es compra la noticia y vende el rumor, ¿no? Más o menos. Entonces, al final, lo que te está diciendo es, oye, cuando te venga una noticia importante, realmente ya se ha ejecutado antes, ¿no? Es justo al revés, compra el rumor, vende la noticia. Al final, si tú tienes expectativas de que, oye, Donald Trump puede hacer X cosa, o este estado puede hacer lo que sea, tú lo que estás comprando es ese rumor de qué puede pasar. Pero realmente cuando se publica esa noticia, pues tú ya la has vendido. ¿Por qué? Pues porque realmente ya no ha sucedido nada. Las expectativas ya las han cumplido, ¿vale? Entonces, muy importante esta parte fundamental. Y luego también un factor muy clave. Al final, podemos pensar o no que las criptomonedas funcionan, pero existen en el mundo ya más de 560 millones de poseedores de criptomonedas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente es un movimiento bastante grande que se está produciendo y que sí que están aportando un uso real y concreto, tanto a empresas como a entidades y como a instituciones, ¿no? Y aquí vemos también pues el desglose de cuáles son esas empresas, tanto en economías avanzadas como no, que están invirtiendo en este tipo de activos, ¿vale? O sea que, bueno, en este caso Dubái, Emiratos Árabes, es la que mejor se está posicionando, también por temas legales y fiscales que tienen ellos, muchísimo más abiertos, junto con Singapur. Pero bueno, vemos que Estados Unidos y algunos países también de Europa, como por ejemplo pues Noruega, ¿no? Pues también están ahí en esa lucha y existe ese crecimiento bastante grande. Y aquí, bueno, también puedes incluso buscar, pues, por países, ¿no? Pues cuál es el porcentaje de usuarios que existen, etcétera, etcétera. O sea que al final las noticias fundamentales son importantes, pero tampoco son claves. Tienes que evaluar más el cómo el resto de inversores puede tomar esas expectativas a futuro para que tú inviertas o no. Pero no te lo tienes que tomar todo como que va a suceder realmente, sino tienes que tener una mente muchísimo más abierta, ¿vale? Para no caer en este tipo de bulos, también e información un poco falsa. Y luego, bueno, interesante también que el número de usuarios y empresas también que están metiéndose en todo esto, pues es muy, muy elevado. Estamos hablando de bancos de inversión, bancos tradicionales, instituciones, empresas, usuarios. O sea, al final hay un movimiento detrás de todo esto que sí que está impulsando a que ese ciclo, al menos a corto plazo, pueda ser bastante positivo. Como digo, al final no hay que pensar que esta es la única oportunidad que existe y si no entro ahora ya voy a perder todo, ¿no? O sea, hasta el final es paciencia, todo va y todo viene, como las modas. Son pasajeras y van a ir poco a poco y al final se van a ir consolidando las mejores empresas y compañías que existan. O sea que al final tenemos que ir con calma a la hora de invertir. Dicho esto, creo que con esto ya entiendes bastante el cómo funciona todo y vamos a pasar ahora a entender muchísimo más en detalle cómo podemos seleccionar esa cripto, porque es un problema muy, muy general que la gente suele tener, ¿no? Tenemos esa parálisis por análisis. Muchísimos tokens, muchísima información. ¿En qué invierto y cómo invierto? Bueno, pues vamos a ver en detalle cómo lo puedes hacer, ¿vale? Al completo. Y también te voy a dejar al final un ejemplo real de cómo yo podría invertir en un proyecto y en qué cosas me fijaría detenidamente para entender el cómo funciona y dónde está la propuesta de valor. Así que vamos a pasar con ello.
Ahora que ya conocemos cómo funcionan los ciclos económicos y cómo podemos llegar a evaluarlos con gráficas, métricas y demás datos fundamentales, vamos a pasar a entender algo que realmente nos interesa a muchos, ¿no? Que es cómo elijo yo realmente el token que puede tener valor, ¿no? Cómo identifico ese token que considero que me va a hacer millonario. Bueno, déjame que te explique cómo funciona esto, vamos a verlo detalladamente en diferentes puntos, pero antes de nada sí que me gustaría mencionarte que al final tenemos que tener en cuenta que encontrar un token ideal realmente no existe. Si existiera, básicamente todo el mundo lo tendría, y no es algo que suceda. Así que esto no va tanto de encontrar cuál es esa criptomoneda que me va a hacer millonario, sino ser capaces de identificar de una manera más racional cuál puede ser ese token que me ayuda a mí a generar beneficios, pero nunca bajo la premisa de que tengamos un único token y ese token vaya a ser el que nos quite de trabajar a todos, ¿vale? O sea que es importante que lo tengas en cuenta porque si no vas a perder mucho dinero, ya te lo aviso, a mí también me ha pasado, o sea que para que lo tengas siempre en mente. Ahora, ¿cuál es el primer punto fundamental, ¿no?, que tenemos que empezar a tratar como inversores? Bueno, lo primero que debemos de responder siempre a nuestra pregunta antes de empezar a encontrar ninguna criptomoneda es realmente qué tipo de token estamos buscando en función al tipo de inversor que somos. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Dentro del mundo de las criptomonedas, al igual que en cualquier empresa o negocio, dependiendo del modelo de negocio que exista, vamos a poder conseguir una serie de beneficios más a corto plazo o más a largo plazo. Esto no siempre va a ser así, ¿vale? No solo tenemos por qué ganar, sino que también podemos perder. Pero sí que es importante saber qué es lo que nosotros estamos buscando, porque vamos a tener activos que posiblemente podamos aprovechar en un momento muy corto del tiempo y otros en los que tengamos que esperar años para poder llegar a conseguir esa rentabilidad que tenemos. Esto ya es cosa de cada uno, lo que estés buscando y sobre todo también cómo quieras dormir esas noches, ¿no? Porque todo es muy bonito cuando sube, pero cuando baja, si tienes aquellas inversiones que no apuestas mucho y lo único que estás haciendo es buscar dinero rápido, ya te aviso de que vas a pasar malas noches y de que más de una vas a estar mirando todo el rato el móvil a ver qué pasa. Así que lo primero es eso, saber identificar qué tipo de token estás buscando. Ya vistes anteriormente cómo funcionaba este tipo de tokens de clasificación, pero básicamente lo podríamos estructurar, ¿no?, en esos tokens que son mucho más estables, en criptomonedas y blockchains que tienen un ecosistema mucho más grande detrás de él, o también podemos empezar a buscar otros tokens que son un pelín más arriesgados, como por ejemplo infraestructura, pues todo aquello que proporcione un entorno para trabajar, ¿vale? Da igual el sector en el que estemos. Y luego ya por último lo que son meme coins, que ya te aviso, no te recomiendo que te metas porque no hay ninguna propuesta de valor. Y si lo haces, pues intenta hacerlo con el mínimo capital posible porque seguramente que vayas a palmar pasta. Ya lo hemos visto con el token de Trump, ¿no? Que mucha gente pensaba que esto iba a ser la panacea y luego hemos visto que ha caído más de un 80-90% y realmente no se va a recuperar. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Identificar realmente con qué tipo de inversión nos clasificamos, con dónde nos amueblamos dentro de todo ese ecosistema. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? El punto número 2. Bueno, aquí sería encontrar sobre todo lo que se llaman ventajas competitivas, ¿no? Warren Buffett, un gran inversor, lo definía como el MOAT, M-O-A-T, que básicamente es tratar de encontrar aquel punto único que tenga la empresa y que haga que, si el resto de empresas quisieran copiarla, tuviesen que invertir muchísimo dinero y o muchísimo tiempo, ¿vale? Pues en el caso de Bitcoin, ¿no?, una ventaja competitiva clara que nosotros tenemos es que al final es un medio que se utiliza como reserva de intercambio mundial, lo podemos mantener como una reserva también de valor a lo largo del tiempo y es un activo que tiene una cantidad limitada de tokens, ¿no? Entonces eso hace que sea muy llamativo, además de que es también el primer token que fue lanzado, la primera criptomoneda que fue lanzada a mercado. Entonces eso es una ventaja competitiva clara, nadie va a poder replicar eso. Y quien lo intente replicar, que ya existen réplicas de todo eso, como por ejemplo Litecoin o Bitcoin Cash, pues ya hemos visto que no tienen ningún fundamento detrás y que no sube porque realmente no le interesa a la gente, ¿vale? Entonces ese sería el primer paso. Y ahora, ¿cómo encontramos nosotros esa ventaja competitiva, no? Porque esto que te estoy contando es muy fácil, muy sencillo, vale, sí, pero ¿cómo la encuentro? Bueno, pues aquí no vas a tener otra que investigar. No hay más. Si tratas de que esto sea maravilloso, no lo va a ser. Lo primero que tienes que hacer es investigar. Puedes investigar más en profundidad o menos, tampoco hace falta que llegues a niveles súper amplios, pero bueno, te voy a enseñar un poquito cómo puedes tú llegar a investigar todo esto. Esto ya tiene que ver un poco más con la tecnología, pero al final no deja de ser que encuentres ese factor diferencial, como en la vida misma, en cualquier negocio, que te haga parecer diferente al resto de usuarios. Incluso en el colegio, ¿no? Pues ¿quién destaca? Pues la persona que saca mejores notas. Pues esto es igual. Tenemos que encontrar cuál es ese punto que le hace mejor a esta empresa. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues muy sencillo, podemos encontrarlo, por ejemplo, en esta aplicación, en CryptoPortfolio, pues podemos buscar el nombre de ese token, el que queramos, por ejemplo, AVE, que yo tengo aquí, podemos buscar tanto en su web,
¿vale? Podemos irnos a su web para encontrar información y buscar básicamente, pues, entre todos los apartados que ellos tienen, buscar, pues, factores de desarrollo, ¿vale? Generalmente suelen tener su propia documentación para informarte de cómo funciona el proyecto, para que tú lo puedas investigar y analizar, y sobre eso, pues, que puedas empezar a ir a trabajar. Seguramente que al principio, si estás empezando, te vaya a resultar muy complejo el entender todo esto. No te preocupes, es leerte 10 iguales y vas a ver que el fundamento es el mismo, ¿vale? O sea que es básicamente ir entendiendo cómo funcionan cada uno de esos sectores de los que también hemos hablado anteriormente. Entonces, digámoslo así, esta es la parte más light en la que tú puedes empezar a entender un poquito cuáles son los productos que tienen, cuál es el concepto y la visión que están teniendo sobre el producto y, por tanto, qué es lo que tratan de conseguir, y un poquito de información también sobre desarrollo. Si no eres desarrollador, pues seguramente que no te interese, pero bueno, para que también veas un poquito cómo puede funcionar a nivel tecnológico y qué le puede hacer diferenciar. No obstante, lo que más nos puede ayudar a nosotros es lo que se conoce como el white paper. El white paper muchas veces está relacionado con la documentación, así que vas a ver que van directos y tienen el mismo enlace, ¿vale? Pero podemos tener otro tipo de activos, como por ejemplo Bitcoin, ¿vale? Que Bitcoin tiene pues su propia web y aparte tiene su propio white paper, ¿vale? Entonces el white paper, por así decirlo, es una página en la que te viene información detallada de cómo funciona ese proyecto. ¿Cuál es el objetivo, no? Pues con todo lo que ello conlleva. Tecnología, cómo funciona, cómo la gente gana dinero, etcétera, etcétera. Lo mismo de antes, no me voy a poner a profundizar en esto porque habrá un curso de blockchain más enfocado en todo esto, pero básicamente es para que entiendas que una vez comprendas el cómo funciona esta tecnología, pues puedes saber cuál es esa ventaja competitiva que le va a hacer único, ¿vale? O sea que al final es un poquito interesante en todo ese sentido el comprender a fondo el cómo funciona todo ello. Entonces, bueno, esa parte ya la tendríamos lista y preparada, ¿no? Cómo funciona toda esa información y ventajas competitivas. ¿Cuál sería el siguiente paso a evaluar cuando estemos analizando una criptomoneda, ¿no? Pues aquí tendríamos lo que es el apartado del equipo, ¿vale? Vamos a tener proyectos que no tienen equipo, en este caso Bitcoin, pues no se sabe quién es su creador real, o sea que no hay información sobre ello. Pero si, por ejemplo, nos vamos a buscar otros proyectos, como por ejemplo Solana, ¿no? Pues aquí vamos a encontrar información sobre quiénes son los creadores de ese proyecto. ¿Por qué esto es importante? Pues básicamente porque la aplicación va a estar en base a lo que ellos hayan creado. Es decir, si tenemos un equipo que es malo, pues ya te puedes esperar cómo va a ser el funcionamiento. Y por tanto tu inversión, ¿vale? Tú al final inviertes en personas. Si las personas que hay detrás de ese proyecto no te gustan, pues mal vamos porque realmente no van a cumplir con los requisitos que tú tienes. Seguramente que tú no invertirías en una persona 50.000 euros si no la conoces, si no sabes lo que va a hacer y si no sabes cuál es el futuro, ¿no? de ese proyecto como para que te genere beneficios. Entonces, entendiendo cuáles son estos roles, te va a ayudar muchísimo más a identificar el proceso que puede llegar a tener el proyecto y con ello las mejoras que conlleva. Ahora, la pregunta que puedes hacerme es, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo yo sé si estos proyectos tienen el equipo correcto o no? Bueno, pues al final, una vez entiendes cómo funciona ese proyecto, básicamente vas a tener la capacidad como para saber qué necesita ese equipo, ¿vale? Te pongo un ejemplo muy sencillo. En un proyecto blockchain, por ejemplo, que es muy grande a nivel de bastantes personas, bastante equipo, suele requerir bastante financiación, suelen ser equipos que tienen generalmente entre 30 y 45 años. ¿Por qué? Pues porque al final requieren de mucho conocimiento en tecnología para poder desarrollarlo. Entonces, no digo que no vaya a ser, pero posiblemente personas muy muy jóvenes creando un proyecto de blockchain puede que tenga sus fallitos y que no funcione realmente como buscamos, ¿vale? Entonces al final es encontrar un poco ese match. Y luego también aquí podemos encontrar información, por ejemplo, de sus LinkedIn, ¿vale? Tendremos personas que lo tienen actualizado y otras que no, pero podemos ir buscando entre los diferentes personas que componen esta aplicación y podemos ir buscando a qué se dedica cada uno de ellos, ¿vale? Pues podemos ir investigándoles cuál es su background, cuáles son o en qué empresas ha trabajado que le puedan ser de gran importancia. Por ejemplo, Anatoly, ¿no? Pues que es el fundador de Solana, pues ha trabajado en todo lo que tiene que ver con temas de cloud, ¿vale? Si nos metemos aquí también a buscarle, a ver cómo se escribe exactamente. O bueno, incluso el cofundador también, ¿vale? Que también lo tenemos por aquí. Si buscásemos información sobre quién es, nos va a dar mucha idea de qué es lo que hace, qué es lo que no y en qué parte del equipo se está desarrollando, ¿vale? Pues aquí ya tenemos, si buscamos toda su experiencia, pues que ha trabajado en multitud de sitios, por ejemplo, como analista, ¿vale? En una empresa seguramente sea de algo de hedge fund y de management de capital, ¿vale? Pues ya sabemos que el tema financiero seguramente lo maneje bien.
Luego estuvo también otros 3 meses de analista, otros 5 de Research Assistant, que es un poco lo mismo, ¿no? Analista asistente. Analista, asociado, ¿vale? Aquí ya dio un salto a un poco más dentro de Catalyst Partner. Entonces, tú ya puedes ver, básicamente, con esta información, que esta persona dentro del equipo, pues tiene un rol seguramente mucho más financiero, mucho más de análisis, mucho más de gestión del negocio, ¿vale? Por lo que ha ido estudiando. Entonces, tú ya puedes entender un poquito hacia dónde va ese rol. Y luego lo mismo, pues vas a ir investigando otro tipo de roles y sobre esa información vas a saber si realmente coincide o tiene ese match con lo que nosotros estamos buscando dentro de este tipo de proyecto, ¿vale? Pues vamos a buscar a ver si nos aparece sin escribirlo. No nos sale. Pero básicamente es eso. Una vez tenemos nosotros la información de cada uno de los roles que existen dentro del proyecto, pues vamos a ser capaces de interpretar exactamente la capacidad que ello conlleva, ¿vale? O sea que aquí vas a tener diferentes puntos de información, pues también los GitHub para que veamos las aplicaciones que ha ido construyendo, que ha ido trabajando. También tenemos información, pues en este caso a un Telegram, ¿no? Que pueda tener esa persona, su Medium, por si ha escrito algún tipo de informe, y con ello pues que nos hagamos ya una idea de si lo necesita o no este proyecto. Como te digo, esto no siempre es así. ¿Por qué? Pues porque podemos tener proyectos que requieran de este tipo de personas, con más capital, con más contactos en el sector como para facilitar o captar inversión, y otros proyectos que pueden ser generalmente más pequeños, pues de DeFi, proyectos de NFTs, que veamos que la gente pues pueda tener un rol mucho más creativo, puede ser un rol mucho más joven, puede ser un rol mucho más de finanzas, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Pues porque te vas a encontrar personas que van a crear tokens que a lo mejor hace 3 meses se estaban dedicando al sector de la restauración, ¿no? Pues obviamente algo seguramente que te falle, ¿no? No digo que no sean capaces, digo que igual no tienen la experiencia suficiente como para construirlo ya y como para que tú metas tu dinero en un corto periodo de tiempo. O sea que al final tampoco es que tengamos que reinventar la rueda, es saber si una persona está cualificada o no para ello, viendo un poco su background y viendo un poco lo que han ido construyendo, ¿vale? Así que bueno, con eso ya tendríamos la comprensión del equipo bastante detallada. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es analizar las rondas de inversión que hayan podido tener. Ya hemos hablado un pelín de cómo funcionan estas rondas de inversión, pero realmente son muy importantes. ¿Por qué? Porque en función de la magnitud que tenga el proyecto, va a ser más necesario más capital o menos capital. El mismo ejemplo de antes, una blockchain. Pues una blockchain suele requerir de muchísimo capital. ¿Por qué? Pues porque al final son grandes infraestructuras y requieren de mucho desarrollo, de mucho tiempo, de muchos proyectos, etcétera, etcétera. Vale, entonces aquí vamos a ir viendo cómo se van captando esas primeras rondas de financiación y con ello pues saber si realmente están teniendo un impacto significativo o no. Por ejemplo, hubo una primera ronda en 2018 de 3,17 millones para Solana. Después han buscado una segunda ronda de private sale también de 12,6 millones. Y otra, bueno, en 2018 digamos que hubo solo 2, ¿vale? Pues ya sabemos que en 2018 levantaron cerca de 15 millones de dólares como para montar el proyecto. Entonces, bueno, es un tiempo bastante considerable. Tened en cuenta que más o menos las rondas de inversión que se suelen hacer entre una y otra suelen ser de aproximadamente 12, 18 o 24 meses de tiempo. Es decir, cuando yo cojo una ronda es porque estipulo y tengo que gestionar bien el capital como para llegar a un año vista con todo lo que ello conlleva, ¿no? Pues gastos de todo tipo. Entonces ya vemos que más o menos han ido cumpliendo con esa hoja de ruta y que aquí tenemos pues ronda privada y un año después volvemos a tener otras 2 rondas. En este caso levantan más o menos lo mismo, ¿vale? Pues aquí una preventa también de 5,7 millones y más tarde consiguen una serie A, que ya es una serie un poquito más grande y única de todo ello. Y ya vemos también que el tipo de inversores que entran pues son Venture Capital, son empresas más consolidadas en el sector y que apuestan por este tipo de soluciones. Al final es lo que se busca. Y luego al final pues vemos también una ronda muy grande que se llevó a cabo en 2021 por parte de A16Z, Polychain, Jump Trading, etcétera, etcétera, de 314 millones. O sea, ya vemos que han ido dando saltos de calidad y que al final, pues para que tú puedas obtener esa financiación, tienes que tener una buena valoración y tienes que haber demostrado a lo largo del tiempo, pues esos hitos conseguidos y esas mejoras progresivas, ¿vale? O sea que al final esto nos va a servir para saber cómo lo están desarrollando el proyecto y si tienen capital como para poder hacerlo. Porque ya os lo digo, nadie vive por amor al arte, entonces todos los negocios, aunque sean blockchain, necesitan de esta financiación. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a buscar otro tipo de proyectos, a ver qué información, si tienen información sobre inversiones o no.
¿vale? Pero aquí, por ejemplo, vemos un DeFi, ¿vale? Una aplicación de DeFi. Pues ya a simple vista podemos ver que realmente no ha necesitado esos 340 millones para poder levantar un proyecto. ¿Por qué? Pues porque es un proyecto mucho más pequeño y por consiguiente tampoco necesita tanto capital. O sea que esto es importante. No es una cuestión de levantar 50.000 millones, sino de levantar lo que te corresponde y ser capaz de demostrar que tienes esa capacidad para hacerlo. Luego, como todo, al final los inversores que hay detrás, pues cuanto más prestigiosos sean, muchísimo mejor y más seguro, porque al final estás invirtiendo o estas personas están invirtiendo en proyectos mucho más selectivos, ¿vale? Entonces es interesante también que podamos llegar a evaluar o buscar información, incluso aquí mismo, sobre este tipo de Venture Capital, ¿vale? Entonces si lo buscamos aquí, vamos a poder ver información, por ejemplo aquí en Crunchbase, ¿vale? Sobre este VC en concreto y podemos ver un poquito pues las inversiones que han hecho, las que no, cómo los están llevando a cabo, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poco de score, de quiénes son las empresas que hay por detrás, en quiénes están invirtiendo, cuál es su plan de inversión, que al final también es muy importante, ¿no? Que entendamos en qué tipo de cosas invierten, porque si invierte en un tipo de persona, o en este caso el Venture Capital que invierte en Solana no es el adecuado, pues por mucho que te hayan dado dinero, no vas a conseguir lo que estás buscando, ¿vale? O sea que tiene que haber ese match exacto entre el dinero que te dan y lo que también te pueden aportar a nivel de conocimientos, contactos, etcétera, etcétera. Vale, o sea que aquí al final sería eso, ir buscando información sobre ellos para llegar a comprender exactamente pues cómo funcionan ellos, cómo lo manejan, en qué tipo de portafolios están invertidos, etcétera, etcétera. Vale, aquí pues lo he dicho. También podéis meteros en su LinkedIn para buscar información sobre cómo funciona, ¿vale? Luego también podemos ver que las páginas no les funcionan, en este caso a Three Arrows Capital, pero sería ir buscando ese match entre los VCs y las empresas en las que están invirtiendo, ¿vale? Vamos a ver si esto sí funciona. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que es una firma de cripto, pues podemos ver el portfolio en el que tienen, que han invertido en Aave, han invertido en VeraChain, han invertido en Celestia, en Chainlink, ¿vale? O sea que al final ya te puedes ir haciendo un poco la idea de qué tipo de empresas suelen invertir en esto y por consiguiente si nos interesa o no, ¿vale? O sea que con eso ya tenemos pues tanto el equipo como los Venture Capital, como la ventaja competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sería lo que viene a continuación? ¿Vale? Pues a continuación viene una de las partes más fundamentales que tenemos por aquí, y es también la parte del marketing, ¿no? El cómo yo me vendo al resto de usuarios que me van a comprar ese activo, ¿vale? Entonces, al final, el punto más importante que tenemos que tratar aquí es, ¿se está haciendo bien el marketing o no? ¿Cómo lo podemos saber? Pues también un poco lo podemos saber en general por el volumen de usuarios que suele tener nuestra aplicación, el volumen que suele tener nuestras redes sociales y sobre todo el engagement, ¿no? Esa conexión que existe entre el usuario y nosotros. ¿Cómo se puede conseguir esto? Bueno, tenemos diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Al final el marketing es infinito. Pero ¿cuáles suelen ser las más habituales que se suelen emplear? Bueno, la primera es tratar de generar una conexión mediante una primera toma de contacto que suele ser vender un token. Yo te doy un token, te pido que hagas unas tareas a cambio y con ello pues tú obtienes beneficios y te vas a beneficiar de todo ello. Así generas como esa primera interacción que sí que es cierto que va influida por los incentivos, en este caso, que tenga ese usuario. Por otro lado, ¿qué más tienes? Pues tienes el sistema de influencers, ¿no? Que actualmente se utiliza mucho, seguramente que hayas visto anuncios en televisión con influencers, pues es lo mismo. Se utiliza influencers que tienen gran potencial para llegar a comunidades para que promocionen esos productos tuyos, en este caso tu aplicación, y que la empiecen a utilizar. Esto lo vas a ver en multitud de sitios, ¿vale? Te puedes meter en YouTube y buscar, oye, este proyecto, y te van a salir influencers que hay por ahí dentro. ¿Cuál es la parte buena y la parte mala? La parte buena es que el proyecto consigue muchísima más interacción, pero la parte mala es que realmente es el influencer el que determina un poco cómo funciona todo. Y en la mayoría de casos, los influencers, por conseguir visitas de manera un poco desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, lo suelen hacer simplemente por conseguir ellos esa comisión que les está pagando en este caso el proyecto. ¿Qué es lo malo? Que muchas veces anuncian o sobreestiman el valor real que tiene la empresa. Y con ello luego se pueden generar esas fricciones entre el valor real que tiene y lo que te han anunciado. Y en el medio, ¿quién se queda? Pues el inversor que pone el dinero y al final lo pierde porque simplemente hace caso a lo que le ha dicho ese influencer. Por eso digo que es muy importante analizar cómo funciona bien el proyecto antes de hacer nada o de creernos a alguien. Bien, ahora que ya entendemos básicamente cómo funciona todo esto de los Venture Capital, vamos a pasar a lo que es la parte del marketing. El marketing es una parte también muy importante dentro de todos los proyectos, ya que en Web3 lo que se mueve muchísimo más es todo lo que tiene que ver con comunidad. Al final las comunidades son las que generan muchísima interacción
dentro de Web3. ¿Y para aquí dónde nos vamos a basar? Pues bueno, nos vamos a basar fundamentalmente en la red de Twitter, que va a ser la más importante y la más utilizada por los diferentes proyectos para poner todas las actualizaciones que tienen, eventos, datos significativos sobre lo que están haciendo dentro del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Digámoslo así, es la más core que existe dentro de lo que es redes sociales. O sea que la vamos a tener como punto fundamental. Generalmente muchos proyectos tendrán muchísima cantidad de followers, o sea que no es malo, de hecho se busca que tenga muchos followers, pero también hay que entender que no pensemos que todos los followers que existen tienen el token o están utilizándolo, ¿vale? No funciona así, sino que simplemente esto es un medio de comunicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos, además de esto, se suele utilizar también Instagram. Instagram suele tener menos tracción porque a nivel, como está creado, pues la gente que utiliza Instagram no suele buscar o no le gusta tanto ver información de una empresa en Instagram, ¿vale? Digámoslo así, le gusta más contactar con una persona en directo y por eso no vamos a tener ese engagement tan fuerte. Y por otro lado, pues también algunas aplicaciones que sean muchísimo más técnicas, como por ejemplo puede ser un Polkadot, pueden ser blockchains en general, aplicaciones muy enfocadas a algo tecnológico, pues vamos a ver que tienen también acompañado un Medium, ¿vale? Medium suele ser una aplicación enfocada a artículos académicos, enfocada a artículos más de desarrollo y densos, ¿vale? Entonces, bueno, es importante también que lo entendamos porque nos puede determinar muchísimo a nivel de enfoque en dónde se está centrando esa empresa en concreto. Así que bueno, como te digo, muy interesante, ves revisando tú también todos estos, ¿vale? Pues por ejemplo Línea, también vemos que tiene 1.3 millones con toda la información y sobre todo es interesante que veas pues el número de visualizaciones que están teniendo y el cómo lo presentan, ¿vale? Porque al final, para este tipo de cosas suele haber personas dentro del proyecto encargadas de esa gestión del marketing para que las palabras vayan muy concretas, para que lo visual pues encaje muchísimo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que es muy interesante que lo evaluemos en detalle. Y otra cosa más importante es que evaluemos realmente toda esta interacción para una cuestión fundamental, que es la diferencia entre efectos de red y efectos virales. Vale, la viralidad todos la conocemos, es ese movimiento en el que una persona, un post, un vídeo, un evento llama la atención durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, hemos visto situaciones con lo del token de Trump, con lo de la movida de Trump y Zelensky, ¿no? Pero luego se pasan rápidamente de moda, es como que a nadie le interesa, ya se ha pasado, ya no interesa a nadie, ¿vale? Entonces, esto funciona así. Y esto tiene un componente muy bueno, ¿por qué? Porque te puede generar mucha atracción a un proyecto, es muy interesante, te trae volumen de usuarios, pero realmente se te acaba en un corto periodo de tiempo. Entonces hay que tener cuidado porque igual que han entrado, se van a ir. ¿Y aquí dónde lo vamos a ver o dónde es más interesante tenerlo en cuenta? Pues sobre todo en proyectos con poca capitalización, proyectos nuevos que están lanzándose y sobre todo las meme coins. Esto lo utilizan a las mil maravillas. Proyectos que no tienen absolutamente nada de fundamental, pero que cuando lo lanzan generan un efecto de llamada muy grande y la gente acude en masa. Una vez han completado lo que ellos querían, se van y ya no existe proyecto y te quedas tú dentro. Entonces, interesante cuando manejes este tipo de situaciones o efectos más virales, que evalúes el momento en el que tú estás entrando. Es decir, si tú quieres entrar a una inversión que sabes que conlleva un riesgo porque es muy viral y que rápidamente se va a pasar, lo más importante es que sepas en el momento, en el timing de todo ese proceso, desde que se inicia, se genera un desarrollo y deja de valer nada, cuándo has entrado tú. ¿Por qué? Porque si entras al principio, seguramente que te sea muy útil y rentable, pero si entras en niveles intermedios, quizá avanzados, lo más probable es que te des una buena hostia, porque al final has entrado en un momento muy tardío y a la gente ya no le interesa. Entonces, como digo, tiene su pro y tiene su contra, ¿vale? Generalmente lo suelen utilizar con beneficios muy grandes hacia los propietarios de los tokens, pero que luego se piran y ahí te dejan con todo el marrón y con todas tus pérdidas. Sin embargo, tenemos también lo que es el efecto de red, que lo que trata es de ser así como un boca a boca, ¿no? Trata de eficientar muchísimo más cómo funcionan todos los usuarios dentro de la red. ¿Y qué es lo que permite esto? Muy sencillo. Cuando yo esté haciendo algo, la idea con el efecto de red y con los proyectos es que lo que yo te estoy ofreciendo sea capaz de aportar mucho más valor al resto de los usuarios que hay dentro de mi plataforma. Te pongo un ejemplo sencillo. WhatsApp. WhatsApp, cuanta más gente haya, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque más interacciones van a existir entre el resto de participantes. Si yo solo tengo un amigo en WhatsApp, pues yo solo sé que le voy a poder enviar un WhatsApp a mi amigo. No tengo mucho más. Ahora, si hay 10 personas, cada una de esas personas le puede enviar mensajes al resto. Al 1, al 2, al 3, al 4 y así mismo el 2 le puede enviar al 7. Ya me entiendes. Se genera una conexión muchísimo más fuerte dentro de ese ecosistema. Entonces, cuanto mayor sea este efecto red dentro de un proyecto de las cripto, muchísimo mejor.
porque va a generar o va a ser capaz de aumentar esa atracción y que los usuarios se queden a más largo tiempo, ¿vale? ¿Cuál es el lado negativo? Pues que estos efectos de red también llevan su tiempo. No es de la noche a la mañana, sino que requiere de un proceso y de ser constantes, ¿vale? Pero te digo, si encuentras una que tenga un efecto red, muy interesante para tu cartera de inversión, ¿vale? O sea que evalúalo. Como te estoy diciendo esto, pues también es interesante que investigues. Te dejo por aquí una web que es muy muy interesante, a mí me ha ayudado muchísimo, que es NFX y que se basa básicamente en contenido de efectos de red. Cómo funcionan, te ponen ejemplos, pues cómo utilizó por ejemplo Uber, ¿no? El efecto de red para que cada vez hubiese más usuarios dentro de su aplicación, Amazon, etcétera, etcétera. Inclusive tienes aquí un curso, ¿vale? Dentro de todo esto que es Masterclass, que son vídeos de contenido muy muy top para que tú puedas buscar y básicamente estar unas cuantas horas entendiendo cómo funciona todo esto de los efectos de red. O sea que ya lo tienes por aquí para que busques esa ventaja competitiva con respecto al resto de usuarios y de proyectos. Bien, ahora que tenemos todo esto, ¿con qué vamos? Vamos ahora con el apartado de los tokenomics, ¿vale? Los tokenomics, para entendernos, son el modelo económico que hay detrás de una cripto. ¿Para qué quiero yo un modelo económico, no? O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues que al final este modelo económico sirve para alinear los incentivos de todas las personas que existen en la red. Por incentivos entendemos, te doy tokens cada vez que haces esto, o puedes obtener un descuento para hacerlo otro, puedes tener un acceso privado si tienes X número de participaciones, etcétera, etcétera. Incentivos hay muchos y ya te daré más en detalle cómo funciona todo esto de los tokenomics, ¿no? Pero bueno, para que te pongas en situación, todos los proyectos tienen un tokenomics. Todos los que tengan una cripto para vender tienen un tokenomics. ¿Cuál es el punto fundamental que tú tienes que entender? Muy sencillo. Cada proyecto tiene su propio mecanismo individual y único. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no todos van a funcionar de la misma manera y cada uno tiene que crear el suyo propio porque tiene una necesidad diferente. ¿Vale? Por ejemplo, si tú tienes dos panaderías, pero una está al final de la M30 y el otro está en el centro de Madrid, pues posiblemente tengas que gestionar diferente él, cómo te llegan los pedidos, cómo lo fabricas, cuáles son los certificados que tienes que tener para poder hacer ese pan, etcétera, etcétera. Ya me entiendes. Entonces, en base a la situación que tenga cada proyecto, se genera un tokenomics diferente. ¿Quién lo crea? Pues para crearlo todo esto suele haber dos personas, generalmente un tokenomic design, que es un diseñador de tokenomics, y también sueles tener un token engineering, que es el que te lo construye a nivel de programación. Puede haber uno, puede haber cientos, los que tú quieras, ¿vale? Esto ya depende un poco de el negocio. Pero básicamente lo que hacen estos es diseñarte este token y generarte los escenarios de cómo puede actuar este token en casos de situaciones de estrés. Pues una situación de estrés puede ser, oye, hay un colapso hoy en la M30 y no te puede llevar el pan al centro de Madrid. ¿Qué hacemos, no? ¿Cuáles son las alternativas? Pues te ponen en los peores sucesos para que al final tú seas capaz con ese token de tratar de lograr un equilibrio entre todos los usuarios que hay en ese proyecto, ¿vale? Esto no es algo ideal o no es algo único que digas, tengo este token, funciona a las mil maravillas. No, por mucho que se trate siempre de equilibrar, siempre va a haber una falla y un punto muy importante y muy interesante, ¿vale? Entonces, te dejo aquí Machinations, que es una aplicación, no me han promocionado, por cierto, que es una aplicación que te permite hacer predicciones, simulaciones y que básicamente te permite medir cómo puede ser el comportamiento de tu propio token o incluso si estás evaluando otras inversiones, que puedas meter tú los parámetros y puedas ver lo que te puede esperar en una situación muy caótica. Igual te parece esto una tontería, ¿no? Porque dices, hay muchos tokens, ¿para qué quiero yo saber esto, no? Pues esto generalmente suele servir porque cuando nosotros intercambiamos tokens, puede haber un momento en el que haya mucha gente comprando o vendiendo un token, ¿vale? Pues cuando, por ejemplo, Bitcoin cae, todo el mundo entra en pánico y todo el mundo quiere vender. ¿Qué pasa? Que para que alguien venda, tiene que haber alguien que te esté comprando. Si no lo hay, va a bajar el precio mucho más rápido o te vas a quedar sin poder salir de ahí. Entonces, la gente lo que hace en este tipo de simulaciones es, oye, si esto pasa, ¿qué va a suceder? ¿Vale? Entonces, nos permite muchísimo más adaptarnos a todo ello. Y otro punto fundamental, más allá de estos escenarios críticos y caóticos, es cómo nos conectamos y cuánto le damos a cada parte por el trabajo que está haciendo. Un ejemplo muy sencillo. Imagínate que yo te quiero a ti pasar un Bitcoin. Soy una persona súper generosa y te quiero compartir un Bitcoin. ¿Vale? Pues para que todo esto funcione tiene que haber una tercera parte, lo que se conocen como nodos, que no vamos a entrar, que nos permiten facilitar ese intercambio entre tú y yo. ¿Qué hago yo? Yo lo que tengo que hacer es te envío un Bitcoin, pero además de ello tengo que pagar unas comisiones, como si fuera la comisión del transporte, ¿no? Por llevarte un paquete a casa. Pues, ¿a dónde va esa comisión? Pues esa comisión va a esa persona que nos está proporcionando toda la infraestructura para que podamos hacerlo de manera adecuada.
Entonces ya puedes ver que todo este mecanismo de tokenomics lo que nos permite es generar esos incentivos entre todas las partes. Porque si uno gana mucho y el otro gana poco, pues igual a mí no me conviene tener tu token o comprarlo, ¿vale? O sea que eso es muy muy importante y súper fundamental que lo entendamos. Ahora, un punto aún más a tener en cuenta, que es, ¿todos los tokens necesitan un tokenomics? Bueno, aquí yo no estoy muy de acuerdo en todo esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos proyectos en los que realmente, como ellos ganan dinero, no necesitan de un token, ¿vale? Pues tenemos proyectos sobre todo de DEX, los DEX de Decentralized Exchanges, que son básicamente sitios en los que tú intercambias tokens. Pues ¿cuál es el uso de ese token? Prácticamente ninguno, ¿vale? Entonces, vamos a tener inversiones y tokens que a nivel de tecnología, de ventaja competitiva, de lo que tú quieras, son la leche, pero que si no tienen un buen tokenomics, a ti no te va a rentar invertir en ellos. ¿Por qué? Pues porque el tokenomics es en lo que tú estás invirtiendo. Ese es el token. Si el token no sube de valor porque no aporta nada, pues por muy bueno que sea el proyecto, le va a costar muchísimo generar un aumento de retorno muy grande. Ahora te lo enseño con unos ejemplos muy básicos para que lo entiendas. ¿Vale? Pero básicamente es, no todos necesitan un token. Y si a ti todo te funciona perfecto, te parece que es la leche, pero el tokenomics no es bueno, no inviertas, porque vas a perder dinero o se te va a quedar estancado porque el tokenomics no está generando absolutamente nada. Ahora bien, ¿cómo? Vuelta a la pregunta, ¿cómo yo genero o cómo sé si un token es bueno o malo, ¿no? Pues no lo sé, ¿vale? Pues aquí básicamente yo tengo una plantilla construida, que esto no es único, ¿vale? Sino que la he creado yo, pero que bueno, tú puedes utilizar tus alternativas, las que tú quieras, para saber cuál es el tipo de token y que a mí me permita saber cuáles son las ventajas que tiene utilizar este token o no, y por consiguiente si me interesa invertir a nivel de tokenomics, ¿vale? Entonces, bueno, para no entrar mucho en detalles, aquí lo segmento entre cómo funciona el activo, luego los incentivos y funciones que tiene el token, cómo se trabaja con ese token y sobre qué cadenas o sitios está construido ese token. ¿Por qué? Pues porque al final, dependiendo de cómo esté todo esto construido, me va a permitir a mí o no ser capaz de decidir entre invertir un token o no. Por ejemplo, el tipo de activo, ¿no? Pues yo quiero saber si es un token cripto, si es un token de utilidad, si es un token de un security token o si es un equity token, lo que sea. Todo esto me va a ir determinando cómo funciona cada una de las partes, ¿vale? Por ejemplo, que sea una cripto, ¿vale? Pues aquí tenemos una nota. Criptomoneda con su propia blockchain, como por ejemplo Cosmos, o Polkadot, o Bitcoin. ¿Qué me quiere decir? Pues yo ya sé que el usuario, si es una criptomoneda, está sobre una blockchain. Y las blockchain generalmente tienden a pagar una comisión. Vale, pues yo ya sé que ese token, esa comisión sí que la estoy pagando en el token. Ahí es donde yo estoy viendo el valor, ¿vale? Entonces, a mí sí que me interesa. Oye, ¿qué es un utility token? Pues es un token para ser utilizado dentro de la red. Ok, me interesa, me gusta o no me gusta, ¿vale? Lo que ya queramos. Entonces, al final lo que se os tiene que quedar es algo parecido a esto. Una serie de datos, este es con el token de Polkadot, que a mí me permiten saber más o menos qué es lo que puedo esperar o no de dicho token, ¿vale? Y con ello pues saber si es más útil o no y por consiguiente si me va a generar un valor o no. Todo esto lo voy a dejar también compartido para que lo puedas ver si te interesa, pero básicamente es eso. Aquí vas a poder encontrar información con qué es lo que quiere decir cada una de estas cosas. Y ahora, por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? De, oye, todo esto está maravilloso, pero ¿por qué dices esto de que un tokenomics puede ser útil o no? ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Hemos hablado antes de Bitcoin, ¿no? Bitcoin, cómo funciona Bitcoin, Bueno, aquí estamos viendo el crecimiento de precio que ha tenido, ¿vale? Generalmente por el valor que aporta, las ventajas competitivas que hemos hablado, etcétera, etcétera. Es un token de la leche y la manera en la que funciona es también la leche. Ahora bien, si nos fijamos, por ejemplo, en un token como AVE, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar, vamos a poner Uniswap. ¿Vale? Que es un token, es el mayor DEX que existe, es de lo mejorcito que hay si quieres intercambiar tokens, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a pesar de que es la leche, de que tiene un volumen de usuarios monumental y de que nunca ha fallado y es maravilloso, realmente lo que es el precio del token no ha subido. ¿Por qué? Pues porque no aporta un valor dentro de su tokenomics. Entonces vas a ver que a pesar de que es muy bueno y que es la leche, pues vas a tener picos donde la gente genera ese efecto viral, si te das cuenta, pum, sube, pero rápidamente pierden el interés en ello. ¿Vale? Vuelve a subir, pop, y vuelve a bajar porque pierden el interés. Entonces esto es muy importante, porque si no tenemos un tokenomics sólido, lo que vamos a poder esperar es cosas como esta. Cosas que van a subir rápido, pero que realmente pierden el interés, porque yo no lo uso. Es como decir, oye, yo necesito sentarme en algún lado, ¿no? ¿Qué te vas a comprar? Pues te vas a comprar seguramente un sofá. Ahora, si tú no estás nunca en casa,
¿para qué te vas a comprar un sofá? ¿Vas a tirar el dinero si no vas a estar dentro de casa, ¿no? Pues esto es prácticamente lo mismo. Oye, si yo utilizo la aplicación, pero realmente no necesito el token para hacer nada, ¿para qué voy a comprar el token? Lo utilizo en otra cosa. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, para que también lo tengas en cuenta tú el cómo funciona todo esto y que al final no depende solo del funcionamiento que tenga el token, sino de si va a ser utilizado o no. Y otro ejemplo es Chainlink, ¿vale? Pues Chainlink también es una solución de la leche a nivel mundial, pero que a nivel de token pues no tiene mucha atracción y que si inviertes lo que puedes esperar a lo mejor es un rendimiento de un 20-30%, que no está mal, pero que hay otras alternativas también que pueden ser bastante más interesantes, ¿vale? O sea que ya tienes todo esto bastante creado. Y otra alternativa que puedes utilizar y que se suele utilizar mucho y que lo suelen utilizar los diseñadores de los tokens es lo que se conoce como el Token Economy Canvas, que básicamente es un canvas de inversión, seguramente que lo has visto en empresas normales, que lo que trata es de poner de manifiesto cuáles son las características principales que tiene tu proyecto y sobre ello que puedas construir el token, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cuál es el problema que yo quiero solucionar con mi token? Pues lo voy apuntando. ¿Cuáles son las alternativas que existen a día de hoy y que puedo utilizar otro token para hacerlo o que no es necesario utilizarlo? Así. Vale, ¿cuál es el problema que trato de escalar o de crecer? Ya sea en proyecto o token, lo que sea. ¿Por qué quiero hacerlo en blockchain? ¿Cuál es la funcionalidad que va a tener el token? Oye, pues puede ser un token para intercambiarse, un token para ofrecerme descuentos, un token para que si estoy más de X tiempo en una comunidad soy VIP, un token para lo que quieras, ¿vale? Entonces aquí a ti te permite, tanto como creador de token, si lo quieres ser, como para evaluarlo, realmente saber si se está alineando un poco con el valor real que está aportando, ¿vale? Porque si no le aporta un valor real, pues no va a ser nada útil todo esto, ¿vale? Entonces, a colación de todo esto del Token Economics Canvas, lo que suelen utilizar los creadores de tokenomics son tres modelos fundamentales, ¿vale? Es el diseño del mercado, el diseño del mecanismo y el diseño del token. Esto te lo voy a contar en detalle en otras clases, pero para que te pase en contexto. Estos tres son los que determinan, mediante preguntas y respuestas que tú mismo te tienes que hacer, cuál es el valor real que tiene un token, ¿vale? Y que al final te va a permitir en gran medida saber si es funcional o no. Por ejemplo, el token de mercado, ¿no? El diseño de mercado. ¿Qué te permite? Pues te permite saber si tu token es escalable. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues a saber si ese token, si esa red sobre la que se está construyendo va a permitir albergar mucha gente. Te vuelvo a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes una panadería de 10 metros cuadrados y tienes la capacidad de vender 1000 panes al día. Pues lógicamente, por mucho que yo te diga, no, yo voy a tener una panadería que sea capaz de vender 50.000 panes. No, tienes una limitación real que son 1000 panes al día. No vas a poder hacer más. Ese es tu tope máximo. Si no, ya tienes que escalar a otras soluciones. Entonces, esto te permite con el token saber hasta dónde llega el token y cuándo puede petar. Cuándo va a explotar y no vas a poder hacer nada con ello. O sea que el diseño del mercado lo que pone de manifiesto es cómo se van a interconectar tanto el usuario como el proyecto en el que se está ejecutando. Luego tendríamos por otro lado el diseño del mecanismo, que lo que permite y lo que facilita es básicamente esa interacción que va a haber dentro del propio proyecto, ¿vale? Pues aquí tiene que ver cómo se van a votar las propuestas dentro de la gobernanza, cuáles van a ser los mecanismos para fijar los precios, cómo se va a elegir a la gente que va a formar parte de esta comunidad para votar, etcétera, etcétera, ¿no? Digámoslo así, es como las reglas internas que va a tener la propia empresa. ¿Por qué? Porque sobre eso también el token se puede ver afectado, ¿vale? No es lo mismo que yo vote, que pueda votar en el último momento, a que yo pueda votar 2 horas antes y luego ya me prohíban el acceso. Eso cambia mucho las dinámicas internas de cómo la gente utiliza esas monedas, ¿vale? Que es lo importante. Y luego ya tendríamos por último lo que es el diseño de ese token, ¿vale? Que ahí es donde ya entra cosas como estas, que aquí viene a ser básicamente el cuánta participación vamos a repartir a cada parte, durante cuánto tiempo se van a ir repartiendo esos tokens, porque puede, oye, tú tienes acceso a 1000 tokens, pero te los voy a ir desbloqueando cada 2 meses. Pues eso es una condición, ¿vale? Bastante importante. A cuánta gente le asigno yo estos tokens. De manera normal, ya te lo aviso, y esto es un concepto básico, como en cualquier empresa, intenta que la suma de equipo, inversores que haya detrás suyos propios, comunidad propia, etcétera, etcétera, no supere el 50%, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no van a tener el control total y no hay tanta descentralización como se busca y al final tienen mucho poder sobre todo. O sea que bueno, ya con todo esto te haces una idea realmente de cómo funciona todo esto de los tokens, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya lo vamos a ir viendo más en detalle en próximas clases. Otro fundamento principal y esencial que tiene que tener cualquier token tiene que ver con la UI UX, ¿vale?
La UI UX es básicamente la manera en la que tú interactúas dentro de una plataforma. Esto es súper importante. Porque a veces te compras, volvemos al ejemplo de antes, ¿no? Un iPhone y te compras un Xiaomi. Pues igual por la facilidad que tienes de navegar dentro de la aplicación, de los gráficos que tiene, la resolución que tiene el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Al final hay muchísimas ventajas competitivas. Pues esto es exactamente lo mismo. Y en cripto funciona igual. Si una aplicación es difícil de utilizar y no sabes utilizarla, no tienes nada que hacer. ¿Por qué? Pues porque la gente no va a perder tantísimo tiempo en utilizarla. Y si lo hacen, van a ser personas que estén muy interesadas, pero quizás no tanto a nivel global, ¿vale? Entonces también tienes que evaluar, no tiene por qué ser malo, cuidado, pero digo que vas a tener que evaluar cuál puede ser ese tamaño. Si yo, por ejemplo, te pongo una aplicación que es capaz, muy sencilla para todo el mundo, y es capaz de utilizarla 10 millones de personas, ok, perfecto. También puede haber aplicaciones muy complejas en donde el usuario solo quiere que haya 1000. Vale, perfecto. Pero tienes que saber esas limitaciones porque en base a eso también vas a saber la gente que va a invertir, cuánto puede llegar a crecer la inversión, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, un ejemplo clave, y yo invierto en Polkadot, ¿vale? Pero, por ejemplo, Polkadot JS es una aplicación donde tú te envías, te intercambias tus activos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya ves esto y estás diciendo, pero a ver, o sea, ¿qué me estás enseñando? ¿Me estás diciendo que aquí voy a tener yo que gestionar mis criptomonedas? Pues sí, aquí se gestiona. Entonces, claro, esto a ti como tal no te sale rentable. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo para ti, sobre todo si estás empezando. ¿Qué vas a hacer? Pues que a nivel de experiencia de usuario no te gusta y seguramente te vayas a ir a otra aplicación que te sea mucho más sencillo. Ahora, si yo, por ejemplo, me voy a Uniswap, que hemos hablado antes, pues Uniswap es súper sencillo de utilizar. Aquí tienes, ya nada más entrar, oye, intercambia aquí. ¿Qué token quieres? Este y este. Vale, conectas tu wallet, le das aquí a Connect Wallet, conectas la wallet que quieras y ya lo haces. Es una interfaz súper útil y súper sencilla, que al final, ¿qué hace? Atraer a muchísimos usuarios. Como hemos dicho, que sea fácil de utilizar no quiere decir que sea un token bueno, ¿vale? De hecho, ahí hemos visto la aclaración muy grande de que un token, por mucho que sea bueno, pues a veces su crecimiento no se refleja tan bien como nos cabría esperar, ¿no? O sea que con eso ya te vas haciendo una idea de cómo de importante es cada una de estas variables. Dicho esto, vamos a pasar ahora a ver cómo funciona realmente la parte de análisis on-chain. Otro de los temas más sonados y que más importancia tienen dentro de cualquier evaluación de un token. Bueno, ahora que estamos básicamente analizando un poquito cómo funciona toda una cripto, vamos a pasar a ver y a entender sobre todo qué es esto del análisis on-chain, por qué es importante y sobre todo para qué lo necesitamos. Bueno, antes de entender un poquito más a fondo qué es todo esto del análisis o cómo usarlo, vamos a entender a nivel global qué es y sobre todo cuáles son los diferentes tipos de análisis on-chain que podemos tener. Para empezar, el análisis on-chain no deja de ser ese tipo de análisis que podríamos llegar a hacer de manera similar con una empresa tradicional. Por ejemplo, en una empresa tradicional, pues puedes evaluar, oye, cuánto está ganando y cuánto está perdiendo, ¿no? Cuántos ingresos tiene y cuántas deudas o préstamos tiene y más o menos saber, pues, si crece o no crece, ¿no? Dentro de la complejidad que ello conlleva. ¿Qué sucede? Pues que dentro de cripto realmente no tenemos dentro de los proyectos todo ese conjunto de datos o toda esa información tan visual o tan fácil de entender. ¿Por qué? Pues porque cripto realmente no vende nada, no vende un producto que pueda ser comprado por los usuarios. Y debido a esto, pues tenemos que encontrar más o menos aquellas alternativas que más o menos se adecúan a este tipo de inversión. Y es lo que básicamente se conoce como análisis on-chain. Lo que se hace es rastrear qué está sucediendo dentro de la cadena y con ello poder estipular pues si está creciendo, si hay volumen de interés por parte de los usuarios y en resumidas cuentas si va mejor o si va peor, que es lo que queremos básicamente encontrar. Ahora, dentro del análisis on-chain tenemos dos tipos de análisis. Uno que es más macro, es decir, aquel que nos permite encontrar cuáles son las alternativas o cómo puede estar un sector, un mercado en concreto y básicamente el rumbo que está tomando este nicho. O por otro lado ya sí que podemos entrar a comparar dentro del análisis on-chain entre proyectos, que sería esa segunda pata. Digámoslo así, vamos a comparar cada proyecto con aquellos que son similares para saber si realmente están generando mejor o peores beneficios unos respecto a otros. Para entendernos un poquito, dentro del análisis on-chain más genérico, ¿qué podemos encontrar y sobre todo dónde podemos trabajar con la información? Bueno, principalmente y el que más especializado está en esto es Glassnode, ¿vale? Glassnode es una herramienta de análisis on-chain, tiene multitud de información, como puedes ver aquí, pues dentro de los chats con básicamente casi todos los tokens, ¿vale? Información muy detallada, pero realmente tampoco nos tenemos que meter en detalle a analizar y ver cada uno de todos ellos
porque esto nos podría llevar horas y al final realmente tampoco nos va a hacer un aporte súper grande de información como para poder nosotros sacar algo en claro, ¿no? Entonces, ¿qué es en lo que yo me basaría a nivel general dentro de esta aplicación? Bueno, básicamente yo me basaría en el número de direcciones activas que hay dentro de Bitcoin. ¿Por qué dentro de Bitcoin y no del resto? Bueno, pues porque ya hemos dicho que a día de hoy donde mayor cantidad de usuarios existe es en Bitcoin, ¿no? Es donde la dominancia es de un 60%. Y eso básicamente nos lleva a que el mayor interés es en lo que suceda en Bitcoin. Si Bitcoin va bien, pues generalmente el resto de criptos también van a ir bastante bien. ¿Qué nos indica este gráfico? Pues bueno, básicamente el número de direcciones activas que hay dentro de la red. Por decirlo así, el número de personas que están usando Bitcoin en real. Y aquí no entra tanto en detalle el uso de los exchanges, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final los exchanges son entidades centralizadas. Y en on-chain analizamos todo lo que pasa fuera. Bueno, en este caso dentro de la cadena, pero fuera de esos exchanges, ¿vale? Aquí no tiene nada que ver todo eso. Entonces aquí, lo que sucede dentro de la red, ¿que nos está indicando? Bueno, pues que realmente, a pesar de que estamos en unos niveles de precio realmente más altos a puntos anteriores, pues estamos viendo que realmente existe un interés bastante grande. Es decir, hay menos usuarios activos, pero el precio es más alto. Por lo cual nos tiende a indicar esto que realmente hay una adopción y los usuarios que tienen ahora mismo cripto, una gran interpretación sobre que el uso de Bitcoin y el valor que va a tener, pues va a ser bastante mayor. Así que con esto ya podemos interpretar a nivel más macroeconómico, más genérico, el que, oye, a pesar de que no tengamos tantos usuarios, hay mucho más precio, o sea que se prevé que el interés tienda a seguir subiendo, ¿vale? Así que aquí ya podemos ver un poquito esa información más genérica. Luego sí que podríamos, lógicamente, buscar algo sobre ETFs, sobre los exchange, que es lo más interesante, ¿no? Pues los flujos de los exchange. Si aquí os creáis una cuenta, ¿vale? No lo vais a poder ver todo, depende también, hay plan de pago. Pero sobre todo lo que puede ser interesante en este apartado es el volumen de transferencias que hay dentro de los exchange. Generalmente, cuanta más cantidad de dinero esté saliendo de un exchange, por ejemplo, yo tengo en mi Binance y lo quiero retirar a mi MetaMask, eso indica que hay un mayor adopción o mayor crecimiento en los precios de los activos. ¿Por qué? Pues porque generalmente se tiende a operar y se quiere operar fuera de la cadena para tenerlo en custodia. Y eso, hablando básicamente simple, identifica que la gente quiere que esos activos suban de precio y que los quieren mantener ellos mismos y no básicamente un exchange. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros queremos vender, sí que vamos a tener que volver a ese exchange porque generalmente queremos vender para volver a enviárnoslo a nuestra cartera, a nuestro monedero, a nuestra básicamente cuenta bancaria. Entonces, cuando veamos mucha entrada en los exchange, generalmente es negativo para las cripto y cuando sale mucho, pues tiende a ser bastante positivo para las cripto. ¿Qué más tenemos a nivel general? Pues bueno, tenemos el NUPL, ¿vale? El Net Realized Profit and Loss, que lo que nos mide básicamente son las ganancias y pérdidas que está habiendo en la red con respecto a los puntos en los que se había comprado anteriormente en Bitcoin. Es decir, si yo ahora mismo compro un Bitcoin en 100 y ahora mismo vale 80, pues estoy perdiendo dinero, eso es lógico. Entonces lo que hacemos aquí es medir básicamente entre todos los usuarios que hay dentro de la red cuál es el porcentaje de aquellas personas que están ganando dinero y cuáles no, ¿vale? Y aquí básicamente pues estamos viendo que aproximadamente el 50 sí que están ganando y el 50 pues están perdiendo, ¿vale? Aquí vemos también pues esas líneas que nos identifican, pues oye, cuanto más arriba esté, mayor especulación hay y generalmente mayor sobrecompra está habiendo, lo que en resumidas cuentas se produce en que el precio tiende a caer, ¿vale? Está como muy inflado, por decirlo de alguna manera. Vale, además de todo esto, ¿qué podemos identificar? Pues bueno, también esos picos, esos patrones que se dan, en donde cuando el precio toca su punto más bajo, pues coincide con que el NUPL también está en sus mínimos más bajos, ¿vale? Lo que suele ser buen punto para comprar. Ahora, esto sí, muy interesante, tenemos que entender y analizar que lo que suceda realmente puede verse afectado por diferentes contextos. Es decir, no es lo mismo lo que sucedió en el 2020, que todos lo conocemos con esa crisis del COVID, en donde vimos que tocó un punto de, pues más o menos un menos 14%, a puntos de aquí más bajo del menos 28%, que básicamente coinciden más con los tipos de interés muy altos y que por consiguiente la economía estuviese muy comprimida, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que a pesar de que podamos tener mismos valores o valores similares, realmente el contexto va a afectarte mucho a entender qué es lo que pueda pasar. Así que te recomiendo que no solo identifiques si está en una zona baja o alta, sino que también identifiques el qué está sucediendo en ese punto en concreto, porque puede verse muy afectado lo que vaya a suceder a posteriori con todo esto. Y otro punto también muy interesante es que si te das cuenta, el mercado cada vez va madurando mucho más.
¿Esto qué provoca o cómo nos puede afectar? Bueno, pues básicamente, y como puedes ver en pantalla, realmente las caídas que se están produciendo y esas subidas y esos picos cada vez son más bajos, ¿vale? Es decir, no vemos esos valores tan rápidos y atípicos como pasar de un 87% a rápidamente en unos meses el menos 77%, ¿vale? Sino que cada vez esas caídas van siendo un poco más controladas. Esto lo que nos identifica es que seguramente que si nosotros estamos buscando oportunidades, pues posiblemente ya no veamos valores tan bajos como el menos 30%, ¿vale? O igual tampoco vemos valores tan altos que puedan llegar a rozar el 100% de beneficio, ¿vale? Así que esto es simplemente para que lo tengas en cuenta, que gracias a la madurez del mercado, pues al haber más usuarios, básicamente, pues impide o no permite que lleguemos a tocar esos extremos tan altos. Y por otro lado también teníamos el MVRV Z-Score, que es básicamente un indicador similar en cuanto a cómo se nos muestran esas zonas de sobrecompra y sobreventa, ¿vale? Que aquí lo que tiene en cuenta es el Realized Cap. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? El qué beneficios se están obteniendo, pero aquí le aplican lo que es también una desviación estándar. ¿Para qué? Pues para identificar de una manera más medible, ¿vale? Más cuantificable, cuáles son esos beneficios o pérdidas que se están produciendo. La identificación es la misma. Cuando tenemos zonas muy bajas, pues buen punto para comprar, y cuando tenemos zonas muy altas, pues buen punto para vender, ¿vale? O sea que eso es bastante simple, el cómo tú lo puedes interpretar a nivel macro. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, a nivel también de datos, pues una de las cosas que podemos también utilizar, ¿no? dentro de todo este ecosistema, pues puede ser, por ejemplo, el Weekly Bitcoin ETF Flows, ¿vale? En dólares. Esto lo que nos representa es, a nivel on-chain, cuáles están siendo las adquisiciones de capital que están haciendo las grandes entidades e instituciones. Pues, por ejemplo, oye, si BlackRock ha comprado 50 millones de dólares, pues lógicamente eso afecta, ¿no? Repercute en cómo realmente pues tienen ellos una percepción de ese activo. Y esto es importante e interesante, pues porque al final nos va a determinar en gran medida el cómo va a fluir ese capital a través de los diferentes usuarios. Pues si yo veo que una empresa que tiene mucho dinero y que son muchísimo más listos que yo invierte, pues realmente me va a interesar que ellos también estén invirtiendo o que vean el mismo interés que yo en este tipo de activos, ¿vale? O sea que aquí ya básicamente lo vas a poder ir interpretando. Y luego ya si te quieres meter un poquito más en detalle, aunque ya esto no es tanto on-chain, pues podrías mirar un poquito el cómo se ha comportado esta matriz de correlación de los principales activos, ¿vale? Pues esto a nivel global te permitirá identificar o saber, pues oye, cuál es la adopción o, por así decirlo, el interés que hay en los diferentes activos a través de los años. Pues aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en 2015, que el que más rendimiento obtuvo fue Bitcoin por delante de los bonos americanos, el equity americano, el oro, ¿vale? Que obtuvo una pérdida del 17%, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué te permite? Pues te permite ver muy rápidamente dónde está el interés de los inversores. ¿Por qué? Pues porque al final todos nos movemos por dinero. Si vemos que un sector ha ganado mucho, lo más probable es que en los años siguientes rotemos ese capital. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber tanto que explotar, ¿vale? Es como si yo tengo, por ejemplo, una granja, pues oye, voy a poder poner un máximo, ¿no? de animales. Luego, lógicamente, ya no voy a tener. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues abrir otra granja, por ejemplo, o destinar el dinero a otro sitio, ¿vale? Eso es al final lo que hacen los inversores. Y por último tendríamos el Fear and Greed Index, que es un índice bastante sencillo, ¿vale? Que lo que nos muestra básicamente es cuál es el interés que existe por parte de todos los usuarios dentro del mercado. Digámoslo así, es como una especie de encuesta en donde se mide, pues, si a la gente le interesa, si tiene miedo, si todo el mundo quiere comprar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto sí que es cierto que no deberíamos de utilizarlo tanto a largo plazo, sino que es más bien un indicador on-chain a corto plazo, que lo que nos determina es, básicamente, cuál es el interés mínimo que está existiendo. ¿Qué pasa? Que, pues, también puede ser muy bajo hoy, y si mañana hay una noticia muy interesante, pues igual pase de 20 a 50. Vale, entonces tampoco podemos basar nuestra estrategia o nuestra inversión en una única métrica, sino que debemos de evaluar varias, pero sí que nos puede ser interesante para entender un poquito, pues oye, cómo está el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está pensando de todo ello? Vale, o sea que eso sería por la parte todo de análisis on-chain, de saber cómo funciona realmente todo este sector más macro. Y luego, la otra parte que hemos estado hablando es la parte más de proyectos, ¿no? Oye, ¿cómo evalúo yo si un proyecto a nivel on-chain es bueno o malo? Pues porque al final necesitamos de datos. Está muy bien el white paper, está muy bien la teoría, pero si tú no me das datos de que tu proyecto está yendo bien, pues aquí apaga y vámonos porque no me fío, ¿no? Y los inversores reales no se van a fiar de lo que hay por detrás.
¿Qué podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar diferentes herramientas, ¿vale? Y más allá de todo esto, también tenemos que ser conscientes de que en función del nicho que estemos trabajando, si es blockchain, si es DeFi, si es NFTs, si es RWA, etcétera, etcétera, cada uno tiene también una manera y una serie de datos que tú debes de analizar, ¿vale? Porque no son todos lo mismo. Pues al igual que en tecnología, seguramente que mires más en investigación y desarrollo y que en una empresa de logística, pues mires más el número de pedidos que se hacen, ¿no? Pues es algo lógico. Cada empresa tiene su modelo de análisis y su sistema. Entonces, en blockchain es exactamente igual. ¿Qué es lo que debemos de analizar? Bueno, si hablamos de blockchains en general, pues Bitcoin, Ethereum, Solana, grandes proyectos que dentro de ellos tienen más proyectos, nos podríamos ir, por ejemplo, a Solscan, ¿vale? Dentro de Solscan lo que nos permite es identificar, en este caso Solscan es solo de Solana, pero bueno, Ethereum tiene la suya, Binance la suya, etcétera, etcétera. Podríamos identificar cuál está siendo el rendimiento que está teniendo la red. Y para ello nos podríamos ir a este apartado de aquí, ¿vale? A los 3 puntitos. En otras analíticas, como por ejemplo Ethereum, pues viene aquí, ¿vale? En Resource, también sería lo mismo, Charts and Stats, ¿vale? Y aquí nos iríamos a analíticas y Solana Network. Y analizaríamos un poquito, pues, oye, cómo está la red, ¿vale? Cómo vemos que los usuarios entienden el funcionamiento de la red. Y aquí podemos ver, básicamente la medida que más se utiliza a nivel de blockchain suele ser transacciones por segundo, es decir, qué tan rápido va la red. ¿Por qué? Pues porque cuanto más rápido vaya la red, sin que a mí me repercuta en mi precio, en lo que yo pago de comisiones, pues al final mayor va a ser el beneficio que yo obtenga como usuario. Entonces, esto al final, ¿qué nos indica? Pues bueno, que estamos viendo un aumento a lo largo del tiempo del número de transacciones por segundo, pero también estamos viendo que todas esas transacciones tienen un éxito muy grande, es decir, se completan sin problemas. ¿Qué nos indica? Bueno, pues que la red realmente está funcionando, ¿vale? Y no explota, no se para, que es lo más importante dentro de las redes. O sea que eso al final es un factor que nos interesa muchísimo. Y luego aquí también pues podríamos analizar número de bloques creados, fees que se están pagando dentro de la red, ¿vale? Pues vemos que lo que es el base fee, pues básicamente permanece igual, y el priority fee, que es lo que tú pagas extra por estar delante de otra persona, ¿vale? Digámoslo así, el base fee es la comisión estándar, como el mínimo que se necesita para pagar, y el priority fee es el extra que tú le añades para ser tú el primero en que se apruebe lo que tú hayas dicho, ¿vale? Esa transacción. Pues básicamente vemos que también en esos momentos en los que hay más especulación, pues también se generan esos picos más grandes en donde las comisiones son superiores. Pues lógico, si hay más interés, el precio sube, pues la gente tiene ese miedo y esa ansiedad de quiero yo también comprar, y por lo tanto se satura y tienes que pagar más, ¿vale? O sea que aquí puedes investigar todo este tipo de cosas. Importante, tampoco hay que analizar en detalle absolutamente todas. ¿Por qué? Pues porque te volverías loco y no sabrías realmente por qué medir, ¿vale? Entonces, coge las que más importantes te puedan llegar a ser. Yo ya te he dicho que unas son transacciones por segundo, otras son las fees que se están cobrando en la red, porque al final nos repercuten como usuarios, y luego ya podemos identificar otras, ¿vale? Pues yo recomiendo también lo que son las wallets activas. Pues oye, cuantas más wallets haya, más interés existe dentro de la aplicación, y con ello el número de cuentas. Pues lo mismo, cuantas más cuentas nuevas estén siendo creadas, también mejor, porque más interés se está creando. Importante, cuando analicemos nuevas cuentas, es interesante que también tratemos, no siempre se encuentra, ¿vale? Pero intentemos encontrar, oye, ¿realmente existe una relación entre el número de cuentas y el precio? ¿Por qué? Pues porque si tenemos muchísimas nuevas cuentas al principio, cuando el precio sube, quiere decir que está entrando mucha gente que realmente no tiene ni idea del sector, ¿vale? Y que entra porque, oye, quieren comprar Solana porque han dicho que va a crecer el precio, ¿vale? Entonces eso también es peligroso, porque es literalmente como tener un mono con 2 pistolas. O sea, puede que esté muy bien y que a corto plazo suba mucho el precio, pero si realmente no somos conscientes de que esos nuevos usuarios no saben tanto como los profesionales, pues también puede que cuando entre el pánico, como acabamos de ver, pues veamos caídas muy muy grandes, ¿vale? O sea que es interesante que haya una relación entre, oye, se están creando nuevas cuentas, que eso siempre es bueno, pero que también haya una relación con usuarios que ya llevan tiempo dentro de esa red, y que los números de direcciones activas pues también tenga ese equilibrio, ¿vale? O sea que bueno, con esto ya te digo, puedes ir identificando todo. En Ethereum puedes hacer lo mismo, pues aquí puedes ver información sobre los nodos, lo que se está dando, el promedio que se está pagando por las transacciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es al final ir cogiéndole el truco, y son unas cuantas métricas las que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Pero eso a nivel on-chain pues es lo más interesante. Como te digo, dentro de DeFi, pues ¿qué podrías analizar? Pues podrías analizar, por ejemplo, el número de dinero que hay dentro de ese proyecto, ¿vale? Pues oye, cuanto más dinero hay en un proyecto, más se confía en él, más seguro es y muchísimo mejor para todos. Otro también puede ser el factor de la liquidez. Pues en DeFi, cuanta más liquidez haya, mejor. ¿Por qué? Pues porque
facilita que si yo quiero hacer un intercambio, pues no me quede vendido. Lógicamente, si yo tengo 1.000 euros y otra empresa tiene 100.000 euros, pues ¿a quién le van a hacer el cambio? Pues a la de 100.000. ¿Por qué? Pues porque sabes que da igual el intercambio que te hagan, tú se lo vas a poder facilitar, porque tienes el dinero suficiente como para hacerlo. Vale, o sea que eso en DeFi es, por ejemplo, muy importante. Y así un poco con todo, es ir entrando en materia e ir analizando pues los patrones básicos que tienen cada uno de estos sectores. Ahora, a nivel on-chain, ¿qué más tendríamos que analizar o que ver? Bueno, pues a mí una de las cosas que más me gustan, no es tanto on-chain, pero sí que tiene bastante relación, es el número de desarrolladores que hay dentro de los proyectos, ¿vale? Al final tenemos que entender que el número de desarrolladores pues determina si hay más interés o no por crear y mejorar el ecosistema. Entonces, entraríamos en GitHub, todas las empresas tienen GitHub, o sea que lo vas a encontrar bastante fácil haciendo scroll hacia abajo y encontrándolo aquí, ¿vale? O sea que no vas a tener mucho problema. Y aquí vas a encontrar, por ejemplo, Solana Foundation, ¿vale? Solana Foundation es una parte de Solana que se dedica solo a la fundación, digámoslo así, pues como una fundación básicamente. Lo que hacen es gente interna del proyecto aportar sin ánimo de lucro todo lo que ellos saben, o mejoras, o cualquier tipo de incentivo que puedan básicamente aportar al ecosistema. Y aquí vemos que el número de contribuidores es 52, ¿vale? ¿Cómo sabemos si está bien o mal? Pues básicamente también comparándolo con el resto de empresas. No tiene ni que ser bueno ni malo que haya 52 o que haya 30, sino que lo que miramos también es la calidad de esa información o, por ejemplo, el número de commits, ¿vale? Los commits son pues todos esos updates que se van añadiendo al proyecto para mejorarlo. Pues oye, si vemos que un proyecto a lo mejor no tiene updates de un mes, 3 meses, pues oye, igual pasa algo, ¿vale? Aquí estamos viendo que hay commits prácticamente diarios con una actualización que básicamente pueda llegar a mejorar pues una parte del proyecto, ¿vale? Entonces es interesante también ir analizándolo el cómo se está haciendo y cómo no. Y otro punto más interesante es el modelo de lenguaje que se utiliza, ¿vale? MDX seguramente que no conozcas este lenguaje de programación. Y es normal, ¿no? Entonces, al final, el lenguaje de programación también va a repercutir en el número o la capacidad que tengas de atracción de otros developers. ¿A qué nos referimos con esto? Pues muy sencillo. Cuanto mayor sea la facilidad con la que cualquier persona puede interactuar en tu proyecto, pues más fácil va a ser que al final acudan a ti. Si tienes un proyecto muy complejo que nadie entiende, pues seguramente que ni tú ni yo nos metamos aquí. ¿Por qué? Pues porque no entendemos, vamos a perder el tiempo. ¿Vale? Entonces, seguramente que sea mucho más específico y acotado. Ahora, si vamos, por ejemplo, a la parte ya no de Solana Foundation, sino de Solana Labs, que es, por así decirlo, como esa incubadora en donde más gente a nivel público puede aportar, pues ya vemos que la película cambia, ¿vale? Que hay más contribuidores, 489, y que el lenguaje de programación es Rust, ¿vale? Rust aquí, pues sí que se utiliza un poco más. Esto básicamente también es ir metiéndote a googlear y encontrar información. Oye, ¿qué proyectos o cuál es el número de desarrolladores que utilizan este lenguaje de programación? Te pones un comparativo, ¿vale? Y ves. Básicamente vas interpretando toda esa información. ¿Por qué? Porque esto al final es una profesión. Cuantos más lenguajes de programación haya, pues también tienes que entender para qué es bueno cada cosa. Si tú pones, por ejemplo, un lenguaje de programación que no es adecuado para tu blockchain, pues seguramente que el funcionamiento y la eficiencia del proyecto no sea lo más útil. Tampoco quiero meterme aquí muchísimo en detalle y en complejidades, ¿vale? Tampoco es el objetivo. Simplemente que entiendas que cuantos más usuarios pues entiendan ese lenguaje y puedan contribuir, pues al final muchísimo mejor para el proyecto. Y luego también, a nivel on-chain, ¿qué más nos podemos fijar? Bueno, pues podemos también acceder a Token Terminal, ¿vale? Que es una empresa que se dedica básicamente al análisis de datos on-chain. Y aquí podríamos evaluar básicamente datos financieros sobre ese proyecto, ¿vale? Pues lo que hemos ido hablando. También te aviso, no todos los datos que tú veas aquí van a serte útiles o van a afectar muchísimo al cómo tú interpretes estos datos. Lo que te recomiendo que investigues sobre todo es el apartado de fees, ¿vale? Pues fees, que es básicamente todo el dinero que se está ganando a través de las comisiones que pagan los usuarios. Lógicamente, cuanto más grande sea este valor, pues más indicará que el número de usuarios están utilizando la red y por consiguiente les da igual cuánto pagar porque lo que quieren es utilizarla, ¿vale? Los proyectos que hay dentro y absolutamente todo. Importante, cuando analicemos las fees tenemos que tener en cuenta el comparativo bien entre los mismos sectores. ¿Por qué? Pues porque las fees son interpelables a básicamente todo. Entonces yo, por ejemplo, puedo analizar Ethereum, que tiene unas fees de 8 millones de dólares, ¿vale? Pero si yo aquí me pusiese a buscar, por ejemplo, Uniswap, que es el mayor DEX que existe dentro de cripto, pues básicamente vemos que tiene 20 millones. Y tú puedes decir, joder, ¿cómo un proyecto de cripto que está dentro de Ethereum puede tener más fees que la propia Ethereum, ¿no? Pues es un poco raro.
Entonces, ¿qué sucede? Que también las fees se contabilizan de manera diferente en función del protocolo, ¿vale? Entonces, seguramente que aquí las fees están más enfocadas a el volumen que se ha negociado dentro del propio proyecto, ¿vale? Ya vimos que dentro de Uniswap, por ejemplo, si accedemos, básicamente aquí, cuando realizas un intercambio, por ejemplo, si quisiera intercambiar Ethereum por USDT, pues cuando llega ese intercambio voy a tener que pagar una pequeña comisión. Entonces, esa pequeña comisión es la que se está registrando aquí y que, como vemos, puede diferir un poco de lo que es Ethereum, ¿vale? O sea que cuidado con analizar entre sectores que son diferentes porque te vas a llevar un desajuste bastante grande entre todo ello. ¿Qué más analizaría? Pues bueno, sobre todo analizaría lo que es la parte de tesorería, que es bastante interesante. Básicamente, tesorería es, oye, yo estoy generando muchos rendimientos, muchas fees dentro de mi proyecto, pues un pequeño porcentaje de todo eso va a ir a una tesorería. Pues es un almacén, literalmente. ¿Para qué quieren ese almacén los proyectos? Pues para financiar nuevos proyectos que puedan salir, para hacer hackathons, para promocionar marketing, para incentivar proyectos dentro de ese ecosistema, 1000 cosas que pueden hacer. Y que luego, si tú quieres, pues ya te pones a investigar dentro del propio proyecto para qué quieren esa tesorería o qué están haciendo con esa tesorería. Y luego aquí, básicamente, lo más interesante, lo que nos podríamos llegar a basar es en todos los proyectos en el número de usuarios activos. Pues un poco lo que hemos visto en Glassnode. Al final, cuantos más usuarios veamos dentro de la aplicación, pues también vamos a ir viendo también ese interés que está dentro del ecosistema. Vale, o sea que eso serían las patas clave que deberíamos de analizar a nivel on-chain. Y como he dicho antes, blockchain también es un poco diferente a otros proyectos como por ejemplo DeFi. Entonces, oye Alex, me has explicado bien blockchain, entiendo cómo analizarlo, pero por ejemplo en DeFi, ¿cómo sé si un proyecto puede ser mejor o peor, ¿no? Porque no lo entiendo. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿vale? Estamos aquí en Aave, que es un proyecto de lending, es decir, de préstamos. Yo presto dinero y a cambio me llevo un rendimiento de ello. Y si yo quiero prestarlo, pues puedo pedir prestado y a cambio pago una serie de intereses. Como vemos aquí, por ejemplo en Ethereum, pues tenemos una cantidad de 135.000 Ethereum prestados, que equivalen a 284 millones, y si yo los depositara para que otra gente pueda pedir prestado, me darían un 1,38%. Verás que es bastante parecido a lo que te dan anualmente cualquier banco, ¿no? Y si luego tú quisieses pedir prestado, pues hay una cantidad disponible de 208 millones para poder tú pedir prestado. Y lógicamente el interés que vas a tener que pagar pues es superior al que te van a dar por depositar, ¿vale? O sea que esto es interesante que lo evalúes. ¿Cómo puedo yo comparar entre blockchain? Pues bueno, simplemente es meterte en otra blockchain o en otro proyecto que sea relativamente similar a lo que tú estás buscando. Por ejemplo, Centrifuge. Pues es lo mismo, pero en vez de que sean de tokens, es una empresa enfocada en depositar tu capital, pero para préstamos, en este caso enfocados en, imagínate que yo tengo una empresa y que tengo que pagar a mis trabajadores 30.000 euros mensuales, ¿vale? Pues oye, ahora mismo no tengo el capital por lo que sea y necesito pedir un préstamo. Pues en vez de pedirlo al banco, lo pido aquí. Entonces solicito esta cantidad de capital, la gente, los usuarios me lo dan y yo luego básicamente lo repago. Características, pues al ser más arriesgado también, pues vas a tener unos tipos de interés más altos, ¿vale? Entonces es ir evaluando tú qué es lo que buscas, seguridad, cantidad de rendimiento que te vayan a dar, horizonte a largo plazo, riesgos, mercados en los que quieres trabajar, ¿vale? Porque aquí hay, por ejemplo, proyectos Ethereum que puedes hacer dentro de la red de Arbitrum, pero también puedes hacerlo dentro de la red de Avalanche, ¿vale? Que sería WTH. Y aquí te dan aún menos, ¿vale? Por tus ETH. Entonces es evaluar también dónde tú tienes tus tokens, ¿vale? Puedes tenerlos en Ethereum, puedes tenerlos en Avalanche, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, en Ethereum, pues te dan un 1,95, pero hay 4,4 billones. O sea, hay cantidad de dinero para dar y tomar dentro de este proyecto, ¿vale? O sea, que como te digo, es ir evaluando un poquito qué es lo que tú estás buscando y sobre todo qué es dónde te quieres tú proteger. Y por último, dentro de todo ello, lo que nos quedaría buscar sería básicamente el TVL, ¿vale? El TVL dentro de los proyectos es muy muy interesante, sobre todo de cara a las redes, ¿vale? Las redes y los proyectos. El TVL nos indica, en resumidas cuentas, oye, cuánto dinero hay bloqueado en los proyectos, ¿vale? Un proyecto podemos invertir en el token o podemos utilizarlo para invertir en staking, invertir en o pasarlo a través de smart contract. Podemos hacer operaciones de DeFi, lo que sea, todo eso. Todo eso al final, ese dinero que está ahí no está invertido en ese propio proyecto. Un ejemplo simple. Yo me puedo gastar 1.600 euros en comprarme un iPhone, ¿vale? iPhone, en este caso sería el valor total bloqueado, el TVL. Yo he metido ahí mis 1.600 euros. O puedo meter 1.600 euros en comprar acciones de Apple, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo único que se configura de una manera diferente. Entonces lo podemos evaluar por cadenas.
Ethereum ahora mismo es pues la más top, pero podemos ir evaluando pues aquellas blockchains que puedan ir destacando, que en un punto en concreto aumenten ese TVL. ¿Por qué? Pues porque el TVL indicará que, oye, aquí está sucediendo algo, ¿vale? Esto es interesante, que lo evaluemos. Pues ahí es básicamente donde va a estar el dinero. Generalmente suele ser a corto plazo, ¿vale? Pero bueno, interesante que analizarlo por si da la casualidad de que algo fuese un poco más top. Por ejemplo, en Sui, ¿vale? Pues Sui tuvo una escalada bastante potente y les permitió en este caso adquirir un buen volumen de negociación. Ahora, si lo que queremos es no analizar la blockchain, a mí me da igual la blockchain, y quiero analizar proyectos, pues puedo hacer lo mismo. Yo puedo comparar aquí entre proyectos, ¿vale? Por ejemplo, Aave, que hemos hablado antes, pues tiene un valor total bloqueado entre todo lo que tiene dentro del proyecto. Aquí no hablamos del token, aquí hablamos del proyecto. Tiene 17.7 billones de dólares acumulados. ¿Vale? Ya sabemos que la gente apuesta mucho por ese proyecto. Pero si aquí buscásemos, por ejemplo, proyectos como Centrifuge, pues veríamos que también el TVL es bastante menor, ¿vale? Y que va bajando, pues hay picos donde sí que hay más millones, pero es un proyecto que todavía no se consigue tener esa repercusión o que la gente se interese tantísimo por él. O sea que aquí puedes evaluar cuál es el interés real que existe o no. Y por último, un dato interesante que podemos evaluar dentro de todos estos proyectos, de DeFi, de lo que queramos, ¿vale? Esto generalmente es de todo DeFi, pero también lo podemos hacer entre cadenas. Pero de DeFi es analizar entre cada una de estas el valor en base al market cap, ¿vale? Aquí lo que hacemos es básicamente comparar eso que vemos ahí de market cap entre TVL. ¿Qué nos indica? ¿Qué podemos hacer con esto? Muy sencillo. El market cap es acciones por precio, ¿vale? Si tengo 1000 acciones y cada acción vale 1 euro, pues tengo un market cap de 1000, punto, no hay más. ¿Vale? Y el TVL hemos dicho que es todo ese valor que existe bloqueado. ¿Qué sucede? Que si nosotros lo ponemos en contraste y dividimos el market cap entre el TVL, nos da un valor. Ese valor lo que nos va a reflejar es si hay más interés por el proyecto o si hay más interés por el token. Ninguna es mala, simplemente hay que saber analizarlo y entenderlo. Si nosotros tenemos un market cap superior al TVL, ¿vale? Al hacer esta división, pues nos va a dar un valor superior generalmente a 1. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué identifica? Pues que hay mucha más cantidad de dinero dentro de ese token que dentro del proyecto. Es decir, yo no estoy apostando por lo que me ofrece el proyecto, sino por el propio token, ¿vale? Entonces, esto puede ser interesante, pero hay que evaluar que igual la necesidad o el uso que nos está dando el proyecto no es tan grande como se esperaba conseguir, ¿vale? Y por otro lado, si fuese al revés, donde el market cap es menor que el TVL, pues vamos a tener un valor por debajo de 1. ¿Y esto qué nos significa? Pues que hay mucho más interés en esos servicios que se ofrecen dentro del proyecto que realmente en el valor del token. Traducido, puede que si tenemos estos valores inferiores a 1, en un momento dado, la gente que tenga sus activos decida pasarlos al token en sí, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un iPhone, pues digo, oye, vendo el iPhone porque ya no lo quiero y eso lo meto a comprar acciones, ¿vale? Entonces, ¿qué va a producir si muchísima gente lo hiciera? Pues que al final el volumen sería muchísimo mayor y el interés por el token también, lo que en resumidas cuentas aumentaría el precio del activo, ¿vale? O sea que es simple para que entiendas cómo puedes llegar inclusive a evaluar este market cap entre TVL. Como digo, ninguna es mala, simplemente es saber en qué punto está cada proyecto y cuándo puede ser más interesante o no. Generalmente cuando vienen mal dadas existe un market cap TVL por debajo de 1. ¿Por qué? Pues porque la gente sabe que el token no va a subir de valor y ¿qué hace? Pues invertir en todo lo que hay dentro de ese proyecto, pues como hemos visto. Oye, si ahora vemos que va a haber una caída, pues la gente no va a invertir en el token de Aave, va a invertir en los proyectos que hay dentro. Por ejemplo, va a dejar más liquidez dentro de Ethereum para generar rendimiento. ¿Que la cosa va muy bien? Pues generalmente veremos que de aquí sale bastante más dinero y vamos a ver esos momentos, como vemos aquí en la época del 2021 cuando todo sube, que ese market cap TVL aumenta mucho más rápido. ¿Por qué? Pues porque hay más interés por el valor del token, por comprar y ganar dinero con todo eso. Bueno, ahora que ya hemos llegado hasta este punto y sabemos exactamente cómo funcionan o cuáles son los puntos más interesantes que evaluar en un proyecto, vamos a pasar a ver un ejemplo concreto, que es al final lo que estamos buscando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo primero que nosotros necesitamos entender es realmente, oye, todo lo que me has contado está muy bien, Alex, pero realmente, ¿cómo evalúas tú si un proyecto de inversión es bueno o malo en base a todo lo que me has dicho? Bueno, pues para este caso de uso, para este ejemplo, vamos a ver realmente cómo yo podría llegar a evaluar si un token puede formar parte de mi cartera o no. Antes de nada y antes de decir si este proyecto puede ser bueno o malo, vamos a aclarar algunos conceptos. Y es que, primero,
esta tesis de inversión que yo realizo es simplemente una manera que yo tengo de ver el mercado o la forma en la que entiendo las inversiones dentro de este sector, pero no quita que sea la única o que la mía sea la más buena. Y por otro lado, también este tipo de inversiones lo evalúo y lo ajusto en base a mis necesidades. Si por ejemplo tú estás evaluando otro tipo de tokens o de sectores, pues seguramente que lo que yo te vaya a comentar no encaje al 100% con lo que tú estás buscando, ¿vale? Sin embargo, sí que te voy a dar una perspectiva muy amplia de cómo funciona todo y sobre todo tips importantes de qué aplicar en cada caso de uso y leer esa letra pequeña para saber dónde nos podemos beneficiar para que al final tú pues tengas toda esa capacidad de ejecución. Dicho esto, para este caso de uso en concreto vamos a utilizar uno de los casos de uso más complejos que existen, que realmente es analizar una blockchain, ¿vale? Es, por así decirlo, lo más complejo porque tiene muchísimos componentes detrás y hay que entender un poquito más de tecnología para saber cómo funciona. Pero como te digo, si tú estás en DeFi, pues también lo vas a poder aplicar. Tiene un tipo de metodología un poco más sencilla y al final es simplemente entender los 4 puntos importantes. Entonces ya estamos con Solana, ¿no? Con Solana vamos a analizar cuál es esa blockchain, seguramente que la conozcas, muchos memes, muchos tokens salen en esta red, o sea que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Y además de ello lo vamos a ir acompañado también de una checklist que he creado aquí para que vayamos teniendo en cuenta pues esos puntos importantes que pueden ser al final definitivos, esos pros y esos contras, para definir si realmente queremos invertir en un token o no, ¿vale? Entonces el primero de ellos siempre sería evaluar su propia web, ¿vale? Es lo primero que tenemos que hacer. Y este proceso no debería llevarnos más de 5 o 10 minutos. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer aquí? Pues muy sencillo, lo que tratamos es de ver si realmente la web se entiende fácil o no. Tenemos que ser sinceros y no podemos andar aquí con tonterías. Si la red o el proyecto que tú estás buscando no le interesa visualmente a la gente, por mucho que tú quieras, va a costar mucho que esos usuarios realmente utilicen la aplicación. O sea que lo primero es entender fácil el proyecto, que te sea visual y que simplemente con leer pues los primeros apartados tú ya puedas tener un marco conceptual de cómo funciona el proyecto o qué cosas interesantes hay dentro de él. Así que cuando tú accedes en este caso a Solana, lo que yo vería, y nada más entrar sería, oye, está creado, desarrollado, ¿no? Con una función fundamental que es para desarrolladores y es rápido para todo el mundo. O sea que ya sabemos que aquí van a entrar en juego usuarios, en este caso, que busquen operar de manera, hablamos no solo de intercambio, sino de manejar cualquier cosa en cripto dentro de la red de Solana mucho más rápido. Y además también cosas para desarrolladores, que son realmente dos match muy importantes. Web3 y cripto necesitan programadores, pero también necesitan usuarios y cosas rápidas, ¿no? Porque estamos en este mundo de queremos las cosas ya, ¿vale? Entonces, ya vemos a golpe de vista cómo funciona, ¿vale? Y bueno, siempre es importante a nivel de marketing también pues que tengamos esas directrices fundamentales, lo que se llaman call to action, para acceder directamente a la aplicación. Esto es importante por un motivo. Queremos que el usuario entre rápido a nuestra aplicación, o sea que cuanto antes tengamos este tipo de botones que nos permitan, en este caso, leer la información para poder empezar a construir ya dentro de Solana, pues nos va a ser mucho más sencillo, porque no vamos a tener que perder tiempo en indagar dónde está toda la información. También vemos que están integrados con muchas compañías del mundo. Esto también déjame de decirte que por mucho que tú veas aquí muchísimas aplicaciones, no siempre tiene por qué ser que haya o exista un partner directo de decir, Dios mío, Meta está trabajando conmigo y está desarrollando todo sobre Solana, ¿vale? O sea, hay que tener cuidado. No digo que sea el caso, no digo que sean todas las colaboraciones que aquí pongan, pero realmente, por ejemplo, Google. Pues Google se puede poner como partner si realmente utilizas Google en tu día a día, ¿no? O incluso Stripe. Pues si yo como plataforma de Solana utilizo Stripe, ya es mi partner, sí. ¿Por qué? Porque lo estoy integrando. Pero no tiene por qué existir realmente esa integración directa o una colaboración que vaya a hacer generar muchísimo más dinero. Vuelvo a repetir, esto es un caso concreto. Puede que en este caso en concreto sí que trabajen con todas estas aplicaciones y lo hagan a nivel mundial, ¿vale? Pero no siempre suele ser así o a veces se remarca mucho más de lo que realmente sucede, ¿vale? Luego aquí tenemos también información rápida, pues con apartados muy concretos, con la información rápida de cómo funciona cada uno de ellos. Por ejemplo, para desarrolladores, sistemas de pago rápidos, o sea que ya sabes que puedes pagar. Aquí te lo ponen, ¿no? Como Holiday Shop, pues todo lo que tenga que ver con compras instantáneas y tal, pues ahí ya vemos esa posible asociación entre Shopify y Stripe, ¿vale? Entonces ya empezamos a poder empezar a atar esos cabos. Aquí también, como soluciones, pues oye, acciones y pagos con criptomonedas. Y aquí también vemos esa posibilidad de donación con USDC. Qué casualidad, USDC, aquí pues entra Circle, que es la empresa que está dentro de USDC. Entonces ya podemos ver que igual esa asociación no es tanto de decir, oye, me he asociado con Circle para que me haga un contrato de no sé qué, sino que realmente incluyo como primera clase dentro de mi aplicación USDC porque me conviene más, ¿vale? Pero vemos que sí que puede existir ese match y esa relación.
También tenemos una parte de aceleradoras, que suele ser muy interesante, ¿vale? La parte de aceleradoras, porque dentro de las blockchain lo que permite es generalmente que otros proyectos que están dentro de ella pues puedan participar para optar en rondas de inversión, financiación, etcétera, etcétera. Punto positivo y negativo, la mayoría de estas aceleradoras, y también es lógico, lo que hacen es fomentar proyectos dentro de la red. Es decir, si tú quieres colaborar con un proyecto que no tiene nada que ver para buscar financiación, pues estás en el sitio equivocado porque te van a echar para atrás, ¿vale? Pero todo lo que sea proyecto que vaya a crecer dentro del propio ecosistema, pues suele ser bien visto y al final, pues si participas en las aceleradoras, mejor que mejor. ¿Dónde podemos encontrar, como digo, esta integración o este match con lo de antes? Pues por ejemplo con Jump Trading, que pueda haber empresas por detrás como Meta que estén dispuestas a invertir cierto capital, pues si son soluciones que están integradas con Solana y Meta, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí ya vemos esa asociación directa que sí que puede llegar a existir. Y luego también, pues en este caso, instituciones aquí de blog, pues un anuncio en donde Franklin Templeton pues empieza a utilizar moneda de gobierno dentro de la red de Solana. Como digo, aquí no tiene por qué ser necesario que Franklin Templeton tenga una asociación con Solana, pero si yo compro dentro de Solana o utilizo la red, siendo yo, en este caso Franklin Templeton, pues existe esa colaboración, ¿vale? O existe, como vemos aquí, pues Benji para poder negociar o poder operar dentro de la red de Solana, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de este apartado, pues ya podríamos poner no solo la web, sino que también, pues, los matches que existen, ¿vale? Con otras empresas. Y esto es importante porque al final los seres humanos tenemos relaciones. Entonces, cuanta mejor sea la relación que tengamos, pues, con diferentes empresas, pues mejor puede llegar a ser el potencial que nosotros lleguemos a tener, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, una comunidad también muy grande. Aquí hacen mucha apelación a esto y tiene que ser necesario dentro de una blockchain. Si en una blockchain no hay usuarios, vamos muy mal. ¿Por qué? Pues porque al final dentro de esa blockchain va a haber usuarios. No es como un caso de uso concreto, por ejemplo, yo que sé, la terminal de Bloomberg, ¿no? Que digas, oye, pues solo destinado para inversores. Pues aquí realmente tiene que ser mucho más global. Y aquí ya vemos pues que se han pagado en fees pay in account, unos 29,7 millones. No sabemos exactamente si son dólares o en este caso tokens de Solana, eso tendrían que aclarárnoslo. También NFTs minteados, más de 340 millones. Que bueno, parece un número muy asombroso, pero ok, yo también puedo crear un NFT o 10 NFTs dentro de la red y no aportar ningún valor, ¿vale? O sea que este dato pues es un poco irrelevante. Pero lo que sí es importante es la media de gasto por transacción. Ya nos han dicho al principio que es una red extremadamente rápida, pues ya se lo juntamos con que es una red que es súper barata. ¿Qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar un efecto red en donde, oye, cuantos más usuarios haya dentro de mi blockchain, mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a conseguir generar mucho más capital como Solana y al final tengo una ventaja competitiva muy fuerte. Si a eso le sumamos que son operaciones de menos de un céntimo, pues al final hace que muchos proyectos que quieran volumen de usuario, pues van a ir aquí. Entonces, primer match que puedes encontrar entre las fees y lo que nos acaban de mencionar arriba es que buscamos una red que básicamente va a ir, su volumen neto va a ir en base a volumen negociado dentro de la aplicación y volúmenes de usuarios. No vamos a ir a un target de mucho capital, sino más bien a que se hagan muchas operaciones dentro de mi red, ¿vale? Entonces aquí, bueno, podemos poner también, oye, flujo de operaciones basado en volumen, ¿vale? Ya sabemos que su modelo de negocio va a ir tirando por toda esa rama. Y luego también, ¿qué más nos ponen? Pues bueno, que es muy rápida, permite unas 4.597 transacciones por segundo. Para esto, pues tendrías que evaluar más o menos cuál es la media de operaciones. Pero bueno, ya te digo que es de las redes más rápidas que existen en el mundo, ¿vale? Estamos hablando de que Visa y Mastercard pues suelen hacer unas 50.000 cada segundo. Lógicamente no está lejos, ¿vale? Pero se va acercando a lo que estamos buscando dentro del blockchain. También decir, cuando analices su información, verás también que aunque solo se hayan generado estas, puede la propia red dar cabida a muchas más aplicaciones y soluciones. Otro punto importante, descentralizado. Bueno, la descentralización, esto suena muy bien en lo que es el paper, ¿vale? Pero luego tendríamos también que ver pues cuáles son esos nodos y quiénes son esos nodos. En este caso nos dicen que hay 1324, es decir, hay 1324 ordenadores que son los que gestionan la seguridad dentro de la red. Te pueden parecer muchos o pocos, eso ya es una cuestión un poco tuya y sobre todo hay que evaluar también, oye, esos variadores, ¿quién los tiene? ¿No? Porque si los tiene Solana, pues oye, mucha descentralización no me está dando, ¿vale? Entonces habría que entrar a evaluar un poco quiénes son esos nodos descentralizados. También, una red escalable, pues bueno, aquí te ponen el total de transacciones que llevan ejecutada, pues yo creo que esto no va tan rápido, pero bueno, es un cálculo, ¿no?, que ellos han hecho en base a los costos y vemos que es una red que ha ejecutado muchísimos millones de operaciones, ¿vale? O sea que, como hemos dicho, el volumen se ajusta a eso.
Y también eficiencia energética. ¿Por qué? Pues bueno, en cuanto al costo que hemos dicho, y ya veremos también el impacto climático que esto tiene en base al mecanismo de consenso, que es realmente bajo, ¿vale? ¿Qué es la parte positiva de todo esto? Pues que todo lo que tenga que ver con cosas sostenibles y eco-friendly dentro, ahora mismo, del mundo es buenísimo. Tanto para inversores como para gobiernos, lo cual le va a permitir también una apertura, una entrada mucho más grande a este tipo de aplicaciones y proyectos dentro de cualquier economía global. Es decir, el Venture Capital va a decir, quiero meter pasta porque esto es súper eco-friendly y va de cara con mis valores y con mis principios, ¿no? Entonces vamos a invertir en ello. Y por otro lado también, todo lo que sea, pues a nivel más gubernamental, pues todo lo que sea cero, les va a decir, les va a enaltecer la figura. O sea que vemos que se van a relacionar también bien con lo que tiene que ver con esos casos de uso, ¿vale? Entonces, bueno, luego aquí vemos estudios, algunos vídeos de proyectos que ya están dentro, también con quienes están construyendo esos partnerships, ¿no? Pues lo que hemos hablado antes, oye, ¿realmente los estás construyendo? Pues bueno, aquí puedes también buscar esa información para verificar y contrastar dónde, en qué punto exacto están haciendo esa escala. ¿Por qué? Pues porque al final, oye, si realmente Shopify utiliza los pagos dentro de este ecosistema, pues oye, va a facilitar un volumen muy, muy grande de operaciones. Luego veremos la facilidad que tiene, ¿vale? Pero esto es, a nivel de negocio es algo esencial. Si se integra con algo que tiene mucha transacción y mucho volumen, muy bien, porque va a entrar dinero, que es lo que estamos buscando. Usuarios y dinero. Cuanto más usuarios, más compran el token, más pagan y más ganamos nosotros, más demanda se genera dentro de ese token, que es lo que buscamos, en este caso, como digo, como inversores, no como usuarios, como inversores, ¿vale? O sea que podemos encontrar aquí también información, número de cuentas activas, muy interesante, 280.000 cuentas activas, número de USDCs en circulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya sería ir investigando, pero bueno, ya vemos que esos partnerships, pues puede que sí que estén existiendo, lo que hay que ver es un poco luego, ya entrando más en detalle, cómo interactúan entre todos ellos, ¿vale? Y luego aquí ya también, pues hemos visto que apelaban a esa comunidad, pues mucho volumen de usuarios requiere muchísima comunidad. ¿Cuál es la comunidad más importante que está trabajando dentro de esto? Bueno, a nivel de desarrollo, generalmente son desarrolladores de la India, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la India tiene muy buenos desarrolladores en todo este ecosistema y al final hay mucha involucración, lo que va a permitir al final un poco ese crecimiento y desarrollo. O sea que ya también sabemos dónde se puede llegar a utilizar o maximizar el foco de inversores. Número de programas activos que existen. Por programas entendemos pues aquellos eventos que puedan organizar, que puedan beneficiar sobre todo a estas comunidades, grupos, hackathons, etcétera, etcétera. Vale, que al final es muy bueno y muy productivo. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad ellos generan pues ese efecto de win-win. Al final yo como blockchain de Solana quiero promover que haya más desarrolladores y más usuarios y a la vez que hago incentivar con capital, con programas, con competiciones, que toda esa gente y esos desarrolladores compitan solo en mi red y no en otras para yo poder tener el control, que al final es lo que tú estás buscando, que haya más usuarios dentro de tu aplicación. Rápido y sencillo, no hace falta que te rompas la cabeza para saber todo lo que te estoy diciendo, simplemente tener esa metodología que estamos hablando, ¿vale? Y luego pues aquí también número de participantes que existen, pues sobre todo eso, la parte de hackathons y demás. O sea que ya tendríamos simplemente con ver esa parte de la landing, que ellos se van a basar también mucho en la comunidad. Y en concreto, pues hemos visto que la India es importante y que va a haber hackathons, ¿vale? Que es una parte muy, muy interesante. Vale, pues ya tenemos todo eso. Así que vamos a ver también un pelín más para informarnos, aunque ya tenemos un poco el match, cuáles son los apartados clave que tenemos aquí arriba, ¿vale? En esta zona superior de la aplicación. Esto es importante por un motivo fundamental que hemos dicho antes. Cuanto más estructurada aparezca la información, mejor. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo por qué saber dónde tú guardas la información. Tú como Solana me tienes que decir, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí y esto está aquí. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder mi tiempo buscándola. Entonces aquí ya vamos a encontrar bien segmentado, oye, una parte para que tú aprendas. ¿Qué puedes aprender? Pues oye, puedes aprender cosas de Solana, de cómo funciona, de cómo no, de cómo lo hacen ellos a un nivel X o Y. Para que construyas NFTs, pues oye, una introducción. Oye, así trabajamos, así lo puedes hacer, etc, etc, ¿vale? Todo esto está bien por un motivo fundamental y es que toda esa gente que no tenga ni idea, pues realmente puede, a golpe de vista y de manera bastante sencilla, entender realmente cómo funciona el rollo y cómo funciona todo el sistema, ¿vale? Y aquí, bueno, podemos ir acoplando y aumentando toda esa información que teníamos anteriormente, verificando, pues, esos costos de energía y esas huellas de carbono que nos estaban diciendo, ¿no? En este caso. Y aquí, pues, bueno, un comparativo rápido con otras como por ejemplo Google Search, una hora de usos de LEDs, la batería de un iPhone cargada, cuánto nos consume, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que vemos que es
muy muy útil. Y aquí una validación de los nodos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues aquí hay un elemento fundamental que tienes que tener en cuenta. Donde hay dinero, hay interés. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que los nodos generan dinero. Y los nodos tienen un poder muy importante. Entonces, la jurisdicción en la que se encuentren esos nodos va a ser muy referente. ¿Para qué? Pues para determinar pues, si los países lo van a permitir o no. Por ejemplo, si muchísima cantidad de nodos se encuentra en Estados Unidos, pues ¿qué vamos a buscar? Pues como nodos validadores buscaremos las mejores condiciones para obtener el máximo rendimiento. ¿Qué ocasiona esto? Pues economías y lugares mucho más laxos para el tema de los nodos. Por ejemplo, China no está tan a favor, bueno, ahora empieza a estarlo, ¿no?, de las cripto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que allí se prohíbe esa minería en Solana, ¿vale? Entonces, al final, puede ser un poco perjudicial todo ello. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, pues ahora estamos viendo que es muchísimo más potente, o sea que al final sí que puede beneficiar a todo ese consumo de los nodos. Punto también importante, dependiendo de la región geográfica en la que te encuentres, puede haber costes mayores o costes menores de los nodos. Lógicamente no es lo mismo pagar el alquiler en Estados Unidos que pagarlo en la India, ¿vale? Sabemos que hay una diferencia muy muy grande. Entonces eso es importante también a nivel de qué busca el nodo. Pues el nodo busca pasta, no hay mucho más, ¿vale? Entonces al final también tenemos que evaluar esa situación de costos y los incentivos que tengan en este caso esos nodos, ¿vale? Pues vemos que en España también tenemos, pero bueno, el gran conglomerado se encuentra en Alemania y sobre todo en América, ¿vale? Y también otro punto y tema interesante a tratar es que dependiendo de la situación geográfica de estos, al final todo lo que es la infraestructura, ¿vale?, el que tú puedas utilizar Solana, el que tú puedas utilizar cualquier blockchain, depende de servidores y centrales de datos. Al final Amazon Web Service, Azure con Microsoft u otro tipo de herramientas como Google Cloud utilizan estos servidores, los proyectos como Solana, para almacenar y compartir esa información. Vale, entonces digámoslo así, sí, la teoría esta de la descentralización se queda un poquito de lado y un poquito coja a veces. Pero bueno, realmente es importante para ver cuánto se tarda en enviar una información desde un punto a otro. ¿Qué me refiero con esto? Pues que si nosotros estamos en Estados Unidos y queremos enviar la información a los nodos de Alemania, pues lógicamente la información tiene que viajar de este punto a este punto, ¿vale? Entonces puede que tarde un poco más. Esto básicamente como si fueras en avión, pues lógicamente no tarda lo mismo desde Alemania a España que desde Alemania a Estados Unidos, ¿vale? Es lógica pura. Entonces, cuanto más se tarde en esa información, pues más costoso puede llegar a ser para los nodos el enviar la data. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos aquí súper técnicos con toda esta información, ¿vale? Simplemente que evaluemos todos esos puntos importantes dentro de la red de Solana. ¿Y ahora qué más vamos a ver? Pues ahora vamos a ver un poquito también pues, el apartado de developers, que lo separan muy muy bien, y que aquí el punto clave es, oye, yo soy Solana, si quieres inicializar con Solana un programa en diferentes lenguajes de programación, pues aquí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te vas a basar aquí? Aunque no tienes por qué entender todo esto, ¿vale? Para donde quiero ir es que cuanto mejor esté la información, pues si tú eres capaz de entenderlo, un desarrollador lo va a entender mucho más fácil. Entonces le va a ser mucho más fácil poder instalar todo esto en su ordenador para empezar a trabajar, que es lo que tú quieres, ¿vale? Entonces aquí, pues lo que se trata es de buscar estructura y sobre todo claridad en la información y el mensaje, que te sea fácil de encontrar y que haya un proceso muy muy bueno detrás de todo esto. No nos vamos a meter en detalle a ver todo esto porque nos llevaría mucho tiempo y además son temas mucho más de programación, no tanto de inversión, o sea que bueno, con eso ya entiendes un poquito cómo va el rollo. Importante, tema de APIs, ¿vale? Pues al final lo mismo, esto para los programadores es algo súper esencial, la API, porque permite al final validar y trasladar información de un punto a otro, que es un poco lo que se busca en cualquier aplicación. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos visto todas esas partes, cómo funcionan y demás de los desarrolladores, ¿vale? Entonces aquí seleccionaremos también pues esa estructura y claridad para developers, ¿vale? Si tenemos eso, pues irá muchísimo mejor. ¿Qué más? Pues luego la parte de soluciones. Las soluciones al final es, oye, yo como Solana, ¿qué estoy ofreciendo al resto del mundo? ¿No? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi puesta en punto y mi valor? Pues aquí vamos a encontrar tanto herramientas que se pueden utilizar como casos de uso fundamentales. ¿Qué te permite? Pues tener a golpe de vista, oye, ¿para qué va a funcionar esto al resto de usuarios? ¿Vale? Pues por ejemplo, tema de tokens. Oye, pues ya sabes que con mi aplicación vas a poder hacer esto, vas a poder pagar dentro de la red con el token de Solana, así va a funcionar el token de Solana, etcétera, etcétera. También vas a tener, por ejemplo, tema de wallets. Oye, pues conexión total, monitoreo, facilitamos soluciones para crear smart contracts, por ejemplo, ¿vale? Esto es también un pelín más de desarrollo, pero que entiendas al final que el fundamento de esta solución es dar soluciones a usuarios, ¿vale? Entonces, cuanto más fácil y más potencial tenga
esa solución, pues a más gente va a llegar y mejor va a ir toda la red, ¿vale? Entonces esto al final es soluciones que se han ido creando dentro de la red de Solana para que también las podamos ir viendo. Pues oye, esto es lo que hemos visto, One Click Commerce, pues ya sabemos que existe esa posibilidad de comprar seguramente en Shopify, ¿vale? Aquí lo vemos, Customer with Shopify, pero pagar en Solana. Joder, pues todo el flujo de dinero que se esté manejando en Shopify, si somos capaces de coger una pequeña cuota del mercado, pues vamos a adquirir muchísimo potencial, ¿vale? Que es al final lo importante. Transacciones, aquí vemos también temas de seguridad, pues oye, podemos poner un sistema de pago en el que sepamos exactamente cuando paguemos que esta transacción ha sido realizada, entonces es una operación segura, ¿vale? En caso de que nos entregue el paquete, por ejemplo, pues oye, tenemos nuestro resguardo y nuestra información en blockchain, ¿vale? Y así podemos tirarnos horas, o sea que es simplemente tener un poquito de sentido común e ir buscando cuáles son todos esos casos de uso y a quién se dirigen, ¿vale? Pues al final, el caso de uso fundamental, en este caso, de la red de Solana es negocios, hacerlos más rápidos y escalables, cualquier tipo de negocio y pago, pues sobre todo Shopify, gaming y entertainment, todo lo que tenga que ver con juegos y entretenimiento, pues que se pueda ejecutar dentro de la red de Solana. Por ejemplo, un juego de gaming, ¿no? Pues que yo pueda jugar dentro de la aplicación y pague, por ejemplo, la red de Solana. O que me compre y genere NFTs dentro de ese juego de gaming, que va también de la mano con los artistas. Pues ya tengo ese match. Y luego también Financial Institution. Pues oye, todo lo que tenga que ver con instituciones, temas más bancarios, etcétera, etcétera, pues sé que va a estar muy presente dentro de Solana. Pero, por ejemplo, no anuncian tanto temas de DeFi. Aunque puedan tener aplicaciones de DeFi, tampoco parece que sea su core principal. O sea que ahí puede que no veamos tanto flujo de dinero a ese tipo de soluciones. O sea que ya puedes ir encontrando ese engranaje, ¿no? De cómo funciona y hacia dónde se dirigen, sobre todo. Y luego una parte importantísima, si lo analizamos, son blockchains, en la parte de los escáneres, ¿vale? Tenemos que, oye, esto funciona por nodos validadores. Entonces, dame información de cómo construyo yo mi nodo validador, porque quiero hacerlo, ¿vale? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde puedo empezar a meter mi información o empezar a, en este caso, de ejecutar el código como para poder operar, ¿vale? Pues es muy importante que esta información esté muy detallada para que al final puedan existir todos esos nodos. Y también la parte de inspección, pues sabemos que todo lo que sucede en blockchain puede ser visto, ¿vale? Pues al final todo lo que sean escáneres, pues que tengan información bastante detallada y al segundo de qué está sucediendo, cómo son las transacciones, etcétera, 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 ¿vale? Tampoco vamos a meternos en detalle con esto, lo veremos un pelín más adelante todo ello. Entonces, ya hemos visto cómo funciona, ¿vale? La página web. Ya sabemos que tiene muchísimos puntos, muchísimas cosas importantes de cara también a la comunidad. Así que ya hemos entendido esa primera parte. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente parte sería sobre todo entender cómo funciona lo que es el white paper, ¿vale? El white paper ya hemos visto, o ya hemos dicho que también es una solución enfocada a todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿vale? Saber y entender cómo funciona la tecnología de ese proyecto, porque al final es la que permite que todo lo que hemos estado analizando y viendo anteriormente funcionen correctamente. Entonces, me he tomado esta ventaja de hacerte un resumen para que tú no te tengas que leer todo el white paper, ¿vale? Porque son 32 páginas de white paper, pero me he tomado la decencia de poder hacerlo para que tú vayas viendo cómo funciona. Al final esto no tiene mayor pérdida que leértelo y entender exactamente cuáles son los puntos importantes que tiene este tipo de white papers, ¿vale? Y todos los proyectos lo tienen. Algunos en su documentación, como vimos con Aave, y otros en un papel, en un PDF, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi punto para realizar una tesis de inversión? Bueno, lo primero que yo hago suele ser una intro, ¿no? Yo tengo que tener claro qué hace el proyecto, ya lo hemos hablado. Oye, nace de Anatoly Yakovenko, pues una persona experta en telecomunicación y sobre todo se basa en soluciones de sincronización de relojes con la red. No nos vamos a poner complejos, es simplemente que hace que sea más rápido. Lo que hemos dicho, todas esas transacciones por segundo lo trata de eficientar al máximo. Vale, perfecto, ya tengo la intro, ya sé cuál es el rollo con el que va Solana. ¿Cuál es el siguiente punto? Analizar el mercado. Oye, ¿dónde se está moviendo esto? Porque si no sé hacia qué usuario va, realmente yo no sé cuál es el potencial que puede tener el proyecto o cuál es el techo máximo de usuarios que puede tener, ¿no? Entonces, aquí lo que sabemos es que realmente es una blockchain más cuyo punto fundamental son las transacciones por segundo, TPS. Vale, pues aquí ¿con quién competimos? Pues con otras blockchains al final. ¿Por qué? Pues porque si yo no utilizo Solana, pues utilizaré Ethereum, o utilizaré Cardano, o utilizaré Avalanche. Algo tengo que usar como usuario, porque si no, ¿para qué me vale esa blockchain, no? Entonces, entendemos
que las principales blockchains con las que compite van a ser fundamentalmente estas. Puede haber más, ¿vale? Pero para que nos entendamos, contra las más grandes. Y concretamente nosotros ya podríamos, con nuestra mente fresca, saber que es un tipo de blockchain enfocado mucho más a la velocidad, ¿vale? Aquí lo remarco. Es cierto, ¿vale? Que son básicamente empresas y proyectos similares que en cuanto a creación de smart contracts, de apps, etcétera, etcétera, hacen lo mismo, pero la ventaja competitiva es que, aunque a nivel de seguridad no es lo más top, ¿vale? Sí que es cierto que lo que buscamos es agilidad. Entonces, podemos decir que a día de hoy es una de las blockchains que más velocidad tienen y que por consiguiente más usuarios enfocados en volumen y operaciones rápidas, no tanto seguras, sino intercambio, lo voy a poder ejecutar mejor. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna blockchain así que pueda competir? Bueno, hay ya menos blockchains, ¿vale? Entonces ya estamos generando esa ventaja competitiva a nivel de análisis. Y luego, como pongo aquí, pues habrá que observar otras blockchains, ¿vale? Que tienen soluciones más o menos similares y que le pueden llegar a ganar terreno. Pues Cadena, Optimism, Cosmos, Sui, que es una de las que más potencial está teniendo y diría yo que es la más competitiva con Solana, ¿vale? Pero al final es una posición muy importante la que tiene como para ser capaces en esa ventaja competitiva de estar dentro del mercado y ser visible, ¿vale? Entonces ya tenemos esa introducción, lo vamos a poner por aquí, nos hacemos una tesis de inversión, ¿vale? Y nos la hacemos en este caso, nos la hacemos con nuestra intro y nuestra, sobre todo, voy a poner así, ventaja competitiva, ¿vale? Pues, ¿qué es lo más destacable? Y ahora ya empezamos a hacer un poquito también de tamaño de mercado. Oye, ¿hasta cuánto puede llegar esto? O sea, ¿es infinito esto? ¿O cuándo puede parar? Bueno, pues esto es un poco más complejo, pero realmente lo que tenemos que hacer es un poco comparar los tamaños de mercado que existen a día de hoy, ¿vale? En este caso, el tamaño del mercado de blockchain se espera que vaya a aumentar, que siga aumentando, es decir, todo lo que hay en blockchain, cuánto dinero hay metido en blockchain, que puede aumentar hasta los 39,7 billones, ¿vale? Que es básicamente doblar la cuota de mercado que existe ahora mismo, ¿vale? Entonces ya estamos en 2025, tendríamos que ir viendo si se cumplen o no esos aumentos de volumen dentro del mercado, que lo vamos a ir contrastando después cuando lo evaluemos en gráficos también, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante el ir evaluando todo eso, ¿vale? Entonces es una solución alternativa que puede existir o llegar a existir con, por ejemplo, medios de pago tradicionales. Y lo que así generamos es una dualidad entre, oye, ¿tú quieres invertir? Vale, pues vas a invertir utilizando Solana. ¿Por qué? Porque es más rápida que las redes actuales y tradicionales. Pues igual genera un cambio de paradigma y entra muchísimo volumen y muchísima capital, ¿vale? Solución del activo, ya lo hemos dicho, ¿vale? Un poco con esa ventaja competitiva y es muy simple. Velocidad de las transacciones acompañado de su mecanismo de consenso, ¿vale? Que se llama Proof of History, que lo vamos a ver en detalle. Fácil, sencillo, hasta aquí todo perfecto. Y ahora es donde entramos en lo que yo llamo el análisis de calidad. El análisis de calidad lo que permite es, oye, hemos pasado una serie de condicionantes previos, ahora vamos a ver a nivel tecnológico cómo funciona todo esto. Antes de que te vayas, antes de que te entre el pánico y digas, hostia, no me estoy enterando de absolutamente nada de lo que está diciendo. No te preocupes, vamos a ir poco a poco y esto al final no deja de ser una parte más del proceso que tú vas a ir relativizando a medida que vayas leyendo más de estos informes, ¿vale? Porque al final no deja de ser información de un sector en concreto. Y cuando lo entiendes son todos iguales, ¿vale? Entonces, los detalles técnicos, pues, ¿qué es lo que buscan? Escalabilidad en cualquier momento con esas 400 milisegundos por transacción. Ahora, ¿cuál es la parte más importante que tiene todo esto? Bueno, básicamente que quieren actuar, o ellos actúan a nivel de tecnología, de una manera en la que da igual exactamente cuándo se valide o cuándo lo valide el nodo la información. ¿Por qué? Pues porque todos llevan una marca de tiempo, lo que se conoce como timestamp. Oye, yo he ejecutado esta operación a esta hora. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, con eso en mente, lo que hacen es que da igual que le llegue un evento de ahora y otro evento de 2 horas más tarde, porque realmente esa información se va a quedar ya almacenada y no va a haber problemas de perderla por el camino, ¿vale? Y todo eso, una de las cosas que beneficia muchísimo más es básicamente la eficiencia en cuanto o respecto a otras blockchains, como puede ser Bitcoin o Ethereum. Ya sabemos que es bastante lenta por definición. Hablando un poco más del Proof of History, ¿vale? POH, hay muchísimas soluciones a esto, ¿vale? Si quieres puedes buscar aquí mecanismos de consenso, ¿vale? Y vas a encontrar información de diferentes sistemas, pues que se parecen un poco a todo esto. Cada una tiene su cualidad. Pues ya vemos Proof of Work, Proof of Stake, etcétera, etcétera. Si quieres, pues te las lees y vas a encontrar información. El Proof of History, pues lo que decimos, ¿no?
Básicamente los validadores con el sistema de validación lo que hacen es rastrear y encontrar esos nuevos bloques, pero lo hacen más rápido que la media. Entonces por eso nos permite hacerlo con una confirmación muchísimo más rápida de lo que estamos acostumbrados, con 400 milisegundos. ¿Qué permite esto? Pues que a nivel escalable podamos llegar hasta 1 millón de transacciones por segundo. Ya hemos dicho que antes Visa llegaba a las 50.000, pues básicamente ellos pretenden llegar a 1 millón. Se está viendo con las pruebas técnicas que sí que pueden llegar, otra cosa es que tengamos suficientes usuarios como para hacerlo, ¿vale? Que ese es otro, el cómo consiguen ellos, los usuarios, para verificar que las transacciones que se ejecutan pues son tan rápidas y que nada explota. Vale, entonces aquí, bueno, un poquito más de información sobre cómo funciona, tampoco vamos a meternos en detalle, pero sí es interesante pues seleccionar o identificar pues diferentes puntos clave que ellos tratan para que al final todo esto que estamos hablando de ser escalable pues sea una parte fundamental, ¿no? Ya hemos visto el mecanismo de consenso como primero y luego tendríamos también lo que es Wolfstream, ¿vale? Que es una tecnología dentro de Solana que concretamente se enfoca en la mempool, es decir, todas las transacciones que se hacen, como no se ejecutan ya, pues tienen como por así decirlo una sala de espera, como si fuera el médico. Pues aquí lo que hacen es poner un filtro, ¿para qué? Pues para verificar cuáles son las transacciones que han sido cogidas o no y que todo pueda ir mucho más rápido. Digámoslo así, no es yo llego a la sala de espera y sale el médico a decirme, oye, ¿quién ha sido el último que ha llegado? No, sino que realmente el médico ya lo sabe y tú vas pasando mucho más rápido sin tener que esperar a todo esto. ¿Qué genera? Pues algo muy sencillo, menos saturación en la red, ¿vale? Al final proporciona que las operaciones sean mucho más rápidas y eficientes. ¿Dónde lo ves tú? Pues en el coste que te va a traer a ti el pagar esa comisión por hacer cualquier operación en la red. Y por otro lado, las comisiones también van a ser mucho más bajas. Pues oye, cuanto más rápido vaya, mucho más fácil, ¿no? Pues es como si vas, por ejemplo, a un estadio de fútbol. Pues cuanto más prestigioso sea el estadio, más caro va a ser y sobre todo también, cuanta más oferta haya, más vas a pagar. Pues esto es justo lo mismo, ¿vale? Otro punto interesante, pues bueno, básicamente que la cadena de bloques no es determinista, es decir, no dependen de que haya un validador que genere y el resto lo confirme, ¿vale? Esto al final es un poco un complemento más técnico, pero básicamente lo que hacemos es que esos validadores, en vez de esperar a que todos tengan la misma información, lo que hacen es como un preprocesamiento, es como decir, oye, para mañana tenemos que hacer una tarea, vale, pues yo antes de hacer la tarea lo que hago es leérmela, ¿no? Para saber de qué va el rollo. Pues esto lo que permite es que cuando a mí me pregunten o yo lo vaya a estudiar, ya sepa de antes de qué va a ir el tema y no me pille nada de desprevenido. Entonces ellos hacen lo mismo básicamente con toda esa información. Entonces eso es lo que hace Wolfstream, en definitiva, es estudiar un poco de antes todas las transacciones para hacerlas más eficientes y que no haya que esperar tantísimo dentro de la cadena de bloques, ¿vale? Que es lo que se trata de buscar con esta solución en concreto. Luego también tienen mecanismos de seguridad internos, esto es muy importante, estamos hablando de blockchain, pues si no hay seguridad, apaga y vámonos. Entonces, ellos utilizan lo que es un Tower PFT o tolerancia a fallas bizantinas. En resumidas cuentas, como la red puede ser corrompida, pues lo que hacen es emplear mecanismos de seguridad en donde al menos 2/3 tengan que tener aprobación para verificar que un bloque es real. Si somos 3 personas, pues lógicamente 2 han tenido que aprobar que eso es cierto y aunque una esté en contra, pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Con eso qué garantizamos? Pues que si hay actores maliciosos, pues dentro de la red no sucedan problemas y ya sepamos, ¿no? Que haya hackeos, que haya salidas de capital que no queremos hacia otros sitios. O sea que eso es un poco básicamente el funcionamiento. ¿El cómo se soluciona todo esto? Pues básicamente lo que hacemos es elegir a diferentes validadores que van validando esa transacción o ese bloque. Lo verificamos, se lo enviamos al resto para que lo compruebe y si está bien, pues adelante, ¿no? Digámoslo así, es como un comité. Pues oye, yo soy el que tengo que presentar, imagínate una tesis, pues el resto de profesores me tienen que validar esa tesis. Si 2/3 están de acuerdo, se aprueba y si no, pues no se aprueba. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Y cuantos más votos existan, pues mucha más seguridad hay dentro de la red. Y luego existe otro mecanismo, ¿no? Ya hemos visto Wolfstream, hemos visto la seguridad con esas fallas y hemos visto el Proof of History. Pues ahora viene Turbine, que lo que hace es mejorar la velocidad con la que se envía la información entre esos nodos. Es decir, entre las personas que lo aprueban, que sea más rápido aún de lo que ya es. Ya hemos visto anteriormente, no sé por dónde está ahora mismo, esa información de los nodos, ¿vale? Cómo se encuentran actualmente los nodos dentro de la red. Pues aquí lo que hacemos es básicamente que la información que se envíe de este punto a cualquiera del resto sea mucho más rápida. Cuanto más rápido sea, más transacciones podemos ejecutar y, pues en este caso, mucho más beneficio para la red, ¿vale? Unas 500.000 transacciones y con nuevas actualizaciones que ha habido, pues llegamos hasta ese millón, básicamente, de información, ¿vale? Aquí también tenéis
un poquito el cómo funciona el sistema de árbol, pero para entenderlo es una segmentación y lo que hacemos es fragmentar las cosas. Pues en vez de que sea todo, por así decirlo, en línea recta, lo que hacemos es ir fragmentando. ¿Para qué? Pues para que pese menos la información y para que en caso de que haya que encontrar algo, pues nos sea más fácil. No es lo mismo, por ejemplo, que tú en la nevera tengas todo colocado a que tengas una fruta aquí, la otra abajo, la otra no sé dónde, ¿vale? Al final te vas a perder y no sabes dónde están las cosas. Pues esto es exactamente igual y lo utilizan todos los nodos de manera interna para encontrar mucho más fácil toda la información que existe dentro de la red, ¿vale? Aquí también un poquito de sistemas de seguridad y codificación, pero es básicamente lo que hemos hablado. Oye, tenemos seguridad y tenemos que tener más de ese 2/3 de la red para poder verificarlo. ¿Qué más tendríamos? Pues bueno, en este caso tendríamos también Cloudbreak, ¿vale? Esto ya sería más o menos lo último, que es que para todo lo que tiene que ver con almacenar esa información, es decir, todo lo que nos llega a los nodos, vale que lo enviemos rápido, pero en algún sitio hay que almacenarlo, ¿no? Pues lo que hacen aquí es que básicamente se pueda subdividir en subprocesos que sean más rápidos. Es decir, en vez de enviar un pedazo paquetón con muchos datos, lo que hacemos es separarlo en paquetes más pequeños, pero que llegue la información mucho más rápido, ¿vale? Al final no se sobrecarga tantísimo toda la red. Entonces, bueno, para no ponernos y complicarlo mucho más, básicamente iríamos investigando este tipo de cosas para analizar, oye, a nivel un poco más técnico, en qué es mejor y en qué es peor, que es un poco lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, ya has visto esa complejidad de análisis técnico. Como te digo, tampoco hace falta meternos súper en detalle para ir encontrando estos beneficios. Al final es ir leyendo poco a poco cómo funciona todo esto, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el análisis de calidad, que ya lo tendríamos completo, y ya iríamos con la parte del equipo. Lógicamente, para todo lo que estamos haciendo, pues oye, ¿cómo funciona el equipo, no? Porque si no sé qué equipo hay detrás, pues igual no me interesa invertir, ¿vale? Entonces aquí podríamos venirnos a Crypto Portfolio y buscar la información. Pues aquí tendríamos a fundadores, tenemos en este caso 4 cofundadores. Da la casualidad de que todos trabajan en América, por lo que sea. Entonces va a beneficiar muchísimo también pues todas las políticas que existen actualmente. El funcionamiento es el mismo, ir buscando uno por uno pues a todos esos usuarios e ir encontrando un poquito cómo funcionan, ¿vale? A qué se dedican, cuáles son un poco los lugares de interés o sobre todo cuáles son los contactos y las cosas que pueden hacer. Por ejemplo, si buscamos aquí a Anatoly Yakovenko, pues aquí vamos a encontrar información sobre quién es, en este caso, Anatoly, ¿vale? Tendríamos que buscar pues, Anatoly Yakovenko, ¿vale? Si lo buscamos aquí, venimos a su LinkedIn, está un poco escondido el señor, y aquí encontraríamos en dónde ha trabajado. Pues oye, sabemos que ha trabajado en Dropbox como ingeniero de software, ¿vale? Ya sabemos que de software algo sabe, ¿vale? En Mesosphere también estuvo trabajando, y estuvo trabajando en Qualcomm, que es una empresa muy muy grande de Estados Unidos, durante casi 13 años. O sea que ya entendemos un poquito por dónde va el señor y cuál es toda la capacidad y conocimiento que tiene en base a todo este sector, ¿vale? O sea que ya con eso vamos a ir profundizando un poco más. Y lo mismo con todos y cada uno de ellos, ¿vale? Al final sería ir investigando y entendiendo cuáles pueden ser los vínculos y las relaciones. Pues lógicamente, si has trabajado en Qualcomm, si te surge un problema de tecnología, pues alguien te puede también ayudar, ¿no? Tiras de teléfono y dices, oye, tenemos este problema en la blockchain, ¿cómo lo harías tú a nivel de ingeniería de datos? Pues así o así. Pues ya sabes que las soluciones también que pueden proporcionar son más rápidas para los usuarios y al final les puede beneficiar mucho más y ser mucho más escalable, ¿vale? Tendríamos también a Eric Williams, pues bueno, en ciencia de datos, al final las blockchain tienen muchísimos datos, entonces entender cómo funcionan y segmentarlos es muy importante dentro de todo esto. Un CTO, que es imprescindible en cualquier blockchain, prácticamente en cualquier proyecto de tecnología. Este señor, pues lo que permite también es todo lo que es Python, herramientas y compiladores que ha creado, ¿vale? O sea, es una persona que tiene mucho conocimiento en el área tecnológica como para crear toda esa información, ¿vale? Entonces, al final, ya con esto sabemos que es gente cualificada y gente preparada que realmente sí que puede llegar a solventar ese problema que estábamos iniciando en un primer momento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente? Ya tenemos el equipo, ya sabemos que es gente preparada, confiamos en ellos, ok, me fío de la gente. Lo siguiente sería ya también empezar a evaluar lo que es el tokenomics, ¿vale? El cómo se están repartiendo todos estos activos dentro de la red de Solana. Porque pues, si yo te digo, oye, tú vas a ser poseedor de una cosa, vale, pero el 60% ya lo tiene uno. Pues oye, al final igual puede manipular el precio, ¿vale? Entonces no lo queremos dentro de los mercados que una sola persona o un grupo pequeño pues tengan muchísimo poder, porque al final van a perjudicar a ese rendimiento y vamos a ser marionetas. Entonces, bueno, en este caso también vemos que mucho porcentaje, en este caso las 100 billeteras más ricas,
sí que poseen el 32% de toda la red, ¿vale? Aquí lo encontramos aquí. De toda la red, ¿vale? Entonces al final, pues bueno, más o menos podemos interpretar que hay muchísima gente, ahora hemos ido disminuyendo también a lo largo del tiempo, esta información era un pelín más antigua, pero con la distribución de tokens que se ha producido, pues hemos visto que ahora hay menos gente que tiene todo el capital. Esto es positivo, porque al final, como digo, permite que haya un comercio mucho más libre. O sea que al final nos va a interesar. No siempre tiene por qué ser así, generalmente también en las etapas iniciales suele haber gran parte de este porcentaje en unas cuantas wallets, pero bueno, lo suyo es que a lo largo del tiempo pues empiece a ir disminuyendo toda esa cantidad, que es lo más lógico y lo más sensato. ¿Vale? Entonces ya tendríamos también ese porcentaje y esas cantidades. ¿Qué más nos quedaría? Pues bueno, dentro de lo que es el tokenomics podríamos evaluar también las cantidades asignadas, ¿vale? El cómo se han ido repartiendo todos esos tokens. Entonces aquí, bueno, vemos que básicamente están en un punto más o menos intermedio, pero que a nivel de inflación realmente no le va a afectar a lo que es el token. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Cuando nosotros trabajamos con tokens o invertimos en tokens, uno de los elementos que más valor nos puede hacer perder es la inflación, ¿vale? Cuando se desbloquean estos tokens. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, oye, yo tengo 1 millón de tokens para dar a toda la gente, ¿vale? Los voy a ir distribuyendo, la gente los va a comprar y a vender, como si fueran acciones. ¿Qué pasa? Que si en un momento dado se lanzan muchísimos tokens al mercado, no hay suficiente cantidad de gente dispuesta a comprarlos, al final lo que pasa es que hay muchísima oferta pero muy poca demanda, entonces el precio cae, ¿vale? Porque si haces la división del número de acciones entre el número de personas, pues el precio de ese activo al final va a disminuir y te vas a comer una caída bastante hermosa y bastante grande. Entonces, tienes que controlar muchísimo cuándo se producen estos desbloqueos para tú saber realmente si te conviene o no estar. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que antes de que se produzca el desbloqueo, generalmente un par de meses antes, te puede llegar a convenir vender para comprar una vez ya han sido lanzados. ¿Por qué? Pues porque generalmente, como digo, tiende a comprimirse muchísimo la cantidad de usuarios que hay como para comprarlo y al final el precio cae bastante. Vale, si buscásemos aquí, por ejemplo, el que ha sucedido en este caso en concreto, pues simplemente iríamos aquí a buscarlo, ¿vale? Buscaríamos el token de Solana y nos iríamos al día 13 del 1 del 2021, ¿vale? 13 del 1. Vale, vemos aquí el 13 del 1 que se empiezan a desbloquear tokens. No, perdón, este es el 22. 13 del 1, aquí no tenemos información. Vale, pero básicamente se empezaron a desbloquear un poco antes. En este caso aquí viene de cuando se hizo un Bybit, el contrato perpetuo. A ver si encontramos alguno con Solana en la blockchain, en Coinbase o Binance o algo así, para que nos pueda traer un poquito más de información antigua. ¿Vale? Vamos a probar con KuCoin del 21, todavía no trae esa información de precios. Pero bueno, vemos básicamente que aquí fue cuando se lanzó la mayoría de tokens, ¿no? Al principio. Entonces, todavía en este caso no estaba comercializándose en gran parte. ¿Esto qué provoca? Pues que realmente no veamos ese impacto tan negativo como el que podríamos llegar a ver si ya se hubiese comercializado y se hubiese lanzado más tarde. Vale, como digo, en este caso en concreto, pues al final se lanzó antes de todo ese boom y casualmente todos los que lo pillaron, pues ya salieron con todos esos tokens desbloqueados. No vieron ese problema de poder perder gran cantidad de capital por el camino. O sea que muy interesante, ¿vale? Y otro punto a tener en cuenta, pues puede ser interesante que en estas fechas en concreto, cuando se hagan grandes desbloqueos, pueda haber un patrocinio o alguna asociación importante con algún otro proyecto. Vale, pues oye, por ejemplo, me acuerdo de una asociación que hubo con Rose, si no me equivoco, Oasis, que se asoció con Meta. Entonces, justo el mismo día que se lanzaron, se anunció. ¿Qué provocó? Pues que había tanta emoción con respecto a eso, que la inflación fue compensada con toda esa compra de usuarios que hubo por parte del token, ¿vale? O sea que eso se contrarrestó. Y luego aquí pues vas a poder encontrar información, o es interesante encontrar información de a quién se le asigna cada cosa y sobre todo cuál es el fundamento por el que se le asocia, ¿no? Pues generalmente a las comunidades suele ser para que el ecosistema crezca, la inflación suele ser para ir manteniendo, pues por si surge algún problema que lo puedan pagar con esa inflación, parte del equipo, esto siempre es lo obvio y lógico, y también pues generalmente suele haber parte seed y parte de rondas de financiación, que esto casualmente, estos porcentajes, suelen coincidir con las rondas de inversión que han recibido, es decir, yo soy un venture capital, yo te aporto dinero, pero tú a cambio me vas a dar participaciones de tu empresa. ¿Cómo me lo vas a dar? Pues me vas a generar un token, vas a crear el token de Solana,
y a cambio de todo ello me vas a dar una participación de todo esto. ¿Qué pasa? Que ellos reciben todo este porcentaje de equity y cuando luego realmente el precio del token sube, pues tú te lo llevas como si hubieses comprado una parte de la empresa, ¿vale? O sea que muy interesante evaluar el seed con las cantidades también que se han recibido, en este caso, en esas rondas de inversión, ¿vale? O sea que aquí tendríamos lo que es el modelo de token y lo que es también esa parte de los VCs, ¿vale? Como hemos dicho, la parte de tokenomics es importante no solo analizarla así, sino evaluar realmente cuál es el fundamento del token, ¿vale? En este caso en concreto, que hemos dicho, es una blockchain, por lo tanto, todo lo que van a ser pagos dentro de la red va a ser positivo. Y concretamente, cuantos más se hagan, pues muchísimo mejor para todos. Para definirlo un poquito más en concreto, pues dentro de las blockchains, si nosotros como inversores, cuanto más volumen de usuario haya, que es lo que se busca, mayor demanda va a haber sobre el token que van a tener que comprar. ¿Para qué? Para pagar en la red. Si yo pago, por ejemplo, en Shopify, pues una pequeña transacción va en Solana. ¿Y a quién levantas esas fees? Pues al final se ve repercutida en los inversores y en el auge que tenga esa red por utilizarse, ¿vale? Entonces al final es muy muy importante el cómo se usa realmente este token, ¿vale? También se usa para incentivar pues todas estas partes de comunidades y eventos que hemos estado hablando anteriormente, para los eventos de hackathons y las recompensas que se dan. Es decir, también es interesante el cómo se vuelve a reinvertir todo ese dinero que está entrando pues en otro tipo de soluciones que sigan beneficiando el uso de la red, ¿vale? O sea que ya hemos visto ahí muchísima más información sobre todo ello. Luego, de cara a datos on-chain, pues sería investigar un poquito si lo que nos han dicho del número de transacciones va acorde con todo ello, ¿vale? Por ejemplo, aquí, el número de transacciones por segundo. A ver, esto no me lo está leyendo. Esto está en Solscan, ¿vale? Pues aquí nos meteríamos en la propia Solscan y empezaríamos a investigar, pues, tanto en DeFi. Oye, ¿cuál es el volumen que está viendo en DeFi? ¿Está siendo alto o no? ¿Cuál es el interés que está existiendo? Pues oye, vemos que hay proyectos, ¿vale? Ya no solo para invertir en Solana, sino en los propios proyectos, de que Júpiter y Raydium son los que más tracción están llevando, ¿vale? Entonces puede ser interesante no solo invertir en Solana, sino invertir igual en Júpiter o en Raydium porque están dentro de Solana, ¿vale? O sea que ahí también tenemos otro caso de uso importante. Y luego las transacciones por segundo, pues más o menos podemos ir viendo que hay un valor medio de unas 4.000 transacciones por segundo dentro de la red, ¿vale? O sea que bueno, es interesante ir evaluando todos y cada uno de esos puntos que van teniendo. Y aquí también, pues, investigar bloques, validadores, analíticas, nos iríamos sobre todo, para ver y encontrar cuáles están siendo los ratios de respuesta. Y aquí, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, en este caso en concreto, que el número de transacciones sí que está aumentando y que el success ratio, es decir, el que se completen esas transacciones bien, pues se está manteniendo estable a pesar de que haya más transacciones. Es decir, no le está afectando y la red está funcionando adecuadamente, que es algo que se busca, porque si yo utilizo algo pero no me funciona, pues malamente vamos, ¿vale? El número de bloques, lo mismo, estamos viendo que se crean muchos más bloques dentro de la red, pero que el tiempo de generar ese bloque pues sigue siendo muy bajo y se mantiene cerca de esos 0,4 o 400 milisegundos que estábamos hablando antes, o sea que realmente sí que funciona la red al completo, ¿vale? Y el número de fees, pues al final, cuanto más usuarios haya, pues mayor va a ser el ratio y por lo tanto más va a ser la cantidad de fees que se cobren y en este caso que se lleven todos esos validadores dentro de la red, que al final es un poco el proceso que se está buscando, ¿vale? Sería básicamente ir analizando uno por uno un poco todos estos para ir encontrando si existe coherencia. Como te digo, no hace falta que aquí entres a ver en detalle, oye, ¿qué sucedió este día comparado con este? No hace falta, al final tienes que ir encontrando esos patrones más genéricos y más grandes. Pues oye, ahora hay un aumento en la red, ¿vale? ¿Por qué está habiendo este aumento? Pues oye, igual porque hay más adopción por parte de las cripto. Pues ya lo sé, no hace falta que me vuelva loco buscando toda esa información. Vale, así que con eso ya tendríamos también toda la parte recorrida de lo que son el tema de datos on-chain, ¿vale? Entonces, bueno, ya encontramos muchísima información al respecto de todo esto y ya lo único sería, por lo menos, incluirlo también dentro de nuestro encaje dentro de ese token, ¿vale? Pues oye, saber si el token, con todo lo que hemos estado hablando, tiene o da con las condiciones adecuadas para que nosotros lo utilicemos, ¿vale? Que lo incluyamos dentro de esa tesis, junto con, pues oye, temas de on-chain, ¿vale? Sabemos que dentro de on-chain nos están diciendo que es un token que se está intercambiando o es un token que sirve para varias cosas. Pues ya sabemos que cuantas más cosas se puedan utilizar, mayor va a ser el volumen que existe y por tanto esas recompensas también se van a ir viendo aumentadas. Vale, y luego ya pues podríamos incluso llegar a hacer esas evaluaciones y esos patrones con el hasta dónde puede llegar el precio del activo, ¿vale? Esto al final
no dejan de ser pronósticos, nadie te va a dar con la tecla. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pues simplemente te recomiendo que tú vayas estipulando ciertos elementos en cuanto a zonas en las que hay mucho volumen, ¿vale? Que suelen ser, pues, picos en los que coinciden muchas zonas del precio. ¿Qué hacemos con esto? Pues muy sencillo, al final identificamos estas zonas en las que hay mucho interés. Aquí, por ejemplo, hay mucho interés. Aquí sabemos que el precio ha tenido ciertos problemas. Pues ¿por qué? Pues porque no ha conseguido pasar esas zonas anteriores. Es decir, la gente se lo está pensando. ¿Vale tanto realmente este activo? Pues igual sí o igual no, ¿vale? Como digo, esto no deja de ser también un componente más de trading, que vamos a ver más en detalle adelante, pero para que entiendas también un poquito que la gente, los inversores, no solo a veces se fijan en todo lo que hemos hablado, sino simplemente van a qué nos está diciendo el precio, esto o lo otro. Bueno, pues en base a eso, así invierto. Vale, entonces, lo único que sí que te digo es que todas estas zonas que tú te marques, pues van a ser interesantes de cara a puntos posibles de compras en los que poder estipular esas operaciones, ¿no? Que al final es un poco lo que se busca. Oye, ¿cuándo entro? Me gusta este proyecto, pero ¿cuándo entro y dónde salgo? ¿Vale? Pues igual, aquí me puede ser rentable entrar porque es una zona de bastante interés. Aquí es una zona también de bastante interés donde se ha comprado mucho. E igual, lógicamente, pues ¿cuáles pueden ser las zonas de venta? Pues bastante claras. Aquí tenemos una zona de venta bastante clara y la que hemos señalado anteriormente. Más allá de ahí, bueno, podemos dejar una parte corriendo, pero realmente la estadística nos ha dicho que de momento la gente no estima por eso. Otro caso de uso que se puede llegar a ver también más en detalle más adelante, pues es también todo lo que tenga que ver con simulaciones de Monte Carlo. Que eso sí que va un poco más a corto plazo, que también lo incluiremos en este caso en la aplicación, y que básicamente se trata en base a sucesos pasados, cuál es la probabilidad de que se den los escenarios positivos en cuanto al precio. Así que bueno, con esto ya más o menos te puedes hacer una idea general. Como digo, esto son muchas horas también de detalle, es que tú vayas poco a poco familiarizándote con todo esto para entender cuál es el fundamento, pero ya has visto cuáles son los puntos clave que debes evaluar a la hora de poder hacer un análisis, en este caso, en cripto. Así que dicho esto, vamos a pasar con lo siguiente. Bueno, ahora que ya hemos visto realmente cómo podemos llegar a analizar las inversiones y qué es básicamente lo que estamos buscando, vamos a pasar a uno de los puntos más importantes y que generalmente más controversia generan o realmente más parálisis por análisis solemos tener, ¿no? Que es, oye, todo esto está bien, pero ¿cómo puedo yo hacer el proceso adecuado de selección de mi cartera, ¿no? Entendiendo cartera por todos esos activos que vamos a tener y cómo los gestionamos, porque es igualmente importante asignar bien el porcentaje que nosotros queremos a cada inversión, como invertir en el proyecto adecuado. Entonces vamos a ver detenidamente cuáles son los puntos y cómo nosotros debemos de evaluar realmente, ya no desde un punto de vista de si invierto en este proyecto, sino qué es lo que a mí me favorece dentro de mi cartera y qué movimientos debería de hacer adecuados para básicamente no perder dinero y sobre todo tratar de maximizar mis ganancias. Entonces, cuando nos adentramos realmente en el mundo de la inversión, seguramente si ya lo tienes, más o menos lo controles, pero en cripto es exactamente lo mismo, ¿vale? Y es la composición de una cartera. La composición no debemos de entenderlo como algo súper complejo o abstracto, simplemente es, oye, ¿cuánto voy a destinar yo a cada sitio? Básicamente, ¿y por qué lo estoy asignando? Cuando tú entiendes el cuánto y el cómo lo asignas, realmente tienes el control sobre las inversiones que estás haciendo. Sabes en dónde estás invirtiendo y sabes por qué lo estás haciendo y qué vas a hacer si no se dan aquellos sucesos que tú estás buscando. Entonces, lo primero de todo, cuando nosotros tratemos de invertir en cualquier tipo de sector, ya sea cripto, ya sea real estate, lo que queráis, ¿vale? Para este caso en concreto es cripto, pero vamos, lo vas a entender igual, es seleccionar o saber cuál es nuestra posición dentro de la inversión. Es decir, ¿yo qué quiero? ¿Quiero gestionar yo activamente mis activos o quiero estar muchísimo más tranquilo y meter cierta cantidad de capital? Por ejemplo, una estrategia de DCA, que veremos más adelante, para no romperme la cabeza en cómo funciona todo esto de cripto. Vale, entonces, esa es la primera pregunta. Lo más normal y lo más natural es que no tengas tiempo como para invertir. O sea, que seguramente lo que vas a hacer es optar por la estrategia pasiva, ¿vale? No es ni malo ni bueno, simplemente es diferente. Ahora, si eres una persona que está en cripto o que sí que le puede sacar cierto tiempo como para invertir de manera un poquito más con consecuencias, ¿no? Con sabiendo dónde me meto, analizando, investigando, etcétera, etcétera, sin tampoco tener que investigar 200 proyectos, sino sabiendo un poquito lo que haces, pues vas a tener una estrategia activa, ¿vale? Yo me voy a centrar en vamos a gestionar activamente lo que yo tengo en mi cartera. Perfecto, ese punto está genial. El siguiente que debemos evaluar es el riesgo. Oye, todo esto está muy bien. Cripto se escucha que se gana mucha pasta. Vale, pues yo ya te digo que sí, se gana mucho, o se puede ganar mucha pasta, pero también la puedes perder igual de rápido. Entonces, ¿qué riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Que te caiga un 15% de la cartera o que te caiga un 80%?
¿Por qué? Porque en base a tu tolerancia al riesgo, así va a ser las consecuencias que vas a tener y los proyectos en los que vayas a invertir. No es lo mismo comparar un proyecto como puede ser Bitcoin, donde sabemos, más o menos a ciencia cierta, que los baremos entre los que se puede mover, pues no son tan amplios, es decir, seguramente que no veamos caídas de un 80% en Bitcoin, y si las hay, pues seguramente que no nos afecte mucho. A compararlo con proyectos que acaban de salir y que hoy pueden valer 100 y mañana 0, ¿vale? Entonces, no es lo mismo y el cómo asignemos pues va a determinar mucho el riesgo que estemos tratando de tener. Y por otro lado, el tiempo. No es lo mismo invertir con una perspectiva o un horizonte a 3 a 5 años, ¿vale? En donde realmente tú lo que apuestas son por empresas de más valor, blockchain, infraestructura, proyectos que consideras tú que a la larga van a ser muchísimo mejores, a invertir o tratar, más que invertir, especular en proyectos a muy corto plazo. Por ejemplo, decirme, oye, quiero invertir en 3 meses. Pues bueno, realmente vas a tener que cambiar mucho tu estrategia y no es recomendable tampoco tener dentro de una misma posición activos a muy largo plazo y otros a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque te va a generar bastantes desbarajustes. Entonces, en el caso de que quisieras invertir en ambos casos, ¿vale? Tanto en corto plazo como en largo plazo, te recomiendo que los segmentes en 2 carteras. Tú creas una solo para largo plazo y otra solo para corto. Pero no las mezcles en la misma porque vas a empezar a tener problemas con que tengo, que no, y ya vas a ver que realmente se te va a complicar muchísimo más, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, todo eso está perfecto y está maravilloso. ¿Y ahora qué nos quedaría? Pues una vez ya sabemos todo eso, lo que tenemos es que crear nuestra estrategia. Una estrategia no tiene por qué ser 250 páginas donde escribas, Dios mío, si pasa esto, si pasa lo otro. No, tiene que ser simple pero concisa. Y que cada vez que suceda esto que tú has escrito, vayas a ejecutarlo. Porque si no, vas a estar perdido, ¿vale? Entonces, puedes complicarlo todo lo que tú quieras, pero no es necesario que lo hagas. Simplemente es tener tus parámetros con los cuales vas a hacer algo. Pues como si fuera una receta. Pues oye, uno le puede echar más agua y otro menos. Da igual. El fin es el mismo. Que tú puedas ganar dinero. Entonces, dentro de esta estrategia, ¿en qué te vas a centrar? Primero, sector en el que vas a invertir. O los que vas a invertir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo analizar proyectos de DeFi que analizar proyectos de blockchain que analizar NFTs. Cada ambiente tiene una metodología. Y si te quieres especializar en una de ellas, pues vas a tener, antes de nada, que saber cómo funcionan todas ellas en detalle. Si no lo sabes, vas muy mal. Lo segundo, vas a tener que identificar cuáles son las cosas o los factores que básicamente te van a optar por entrar o salir de una inversión, ¿vale? Y esto es lo que denominamos tesis de inversión, que es absolutamente todo lo que has visto hasta ahora del vídeo. Saber analizarlo, tener parámetros de qué cosas o qué componentes tiene que tener la inversión para que a ti te guste, para que se adapte, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuándo entras y cuándo sales de la inversión. Porque a todos nos ha pasado de invierto y luego digo, hostia, ¿salgo ahora o me espero porque creo que va a subir más? O sigue cayendo esto y me aguanto porque digo, uff, no sé qué hacer con ello, me espera que recupere. No, realmente tenemos que estipular, si sucede esto, me salgo, punto, no hay más. Y voy a buscar otras oportunidades de inversión, ¿vale? O sea que eso lo tienes que tener muy claro y muy en mente. También, cantidad de invertir. Esto no va de, bueno, ¿cuánto meto? ¿1.000? ¿2.000? No, tiene que ser una cantidad que tú sepas que quieres manejar, con la que vas a estar cómodo, porque al final no es lo mismo meter 5.000 que 10.000 que 20.000. ¿Por qué? Porque la diversificación o los activos que tú puedas seleccionar te van a marcar también mucho ese rendimiento que tú puedas obtener, ¿vale? O sea que esto no es un juego, tenemos que ir un poquito más a ciencia cierta. Oye, me puedo disponer de 10.000, vale, 10.000 es con lo que invierto, punto, no hay más. Y luego por último es cómo distribuyo el capital y por qué. Pues una pregunta muy recurrente es, oye, tengo 10.000 euros, pero no sé dónde invertirlos, ¿qué hago? ¿Lo meto todo a Bitcoin? ¿O lo meto todo al token este nuevo que haya salido? Pues eso es muy importante, el saber qué quieres, porque si no lo sabes, pues realmente vas a estar perdido y vas a depender del resto de usuarios. Entonces, te voy a aclarar realmente cómo puede funcionar todo esto de la estrategia, ¿no? De cómo distribuyo yo mi capital. Más adelante también, no te preocupes, vamos a ver un ejemplo en la aplicación de Crypto Portfolio y también más adelante vamos a ir viendo posibles estrategias que tú puedas ir implementando dentro de toda esta metodología, ¿vale? Pero es simplemente para que vayas cogiendo ese contexto. Entonces, vamos a suponer un caso aleatorio, ¿vale? Un caso en el que supongamos que, oye, tengo cierto dinero ahorrado, he conseguido, pues, por mi trabajo o lo que sea, conseguir 20.000 euros y tengo la capacidad de invertir esos 20.000 euros en cripto. ¿Qué quiero hacer? Bueno, lo primero que hemos dicho sería esa inversión en sectores. Oye, ¿qué sector estoy más cómodo con ello? ¿Vale? Pues oye, el sector blockchain, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque además también sabemos que el sector blockchain de manera normal, pues, suele ser menos arriesgado, ¿vale? Yo tengo poca tolerancia al riesgo, ¿vale? Digamos que en una escala del 1 al 5, mi tolerancia al riesgo es de 2, ¿vale? Pues ya sé que tengo que optar por proyectos más tranquilos y más conservadores, ¿vale? Entonces,
digamos, oye, blockchain me parece bien, lo entiendo, me gusta su tecnología, creo que me puede servir también para mi ámbito profesional, o sea que al final va a ser un win-win. Vale, y digo, ok, blockchain, voy a invertir una parte en ello. ¿Qué más? Pues puedo decir, oye, mira, yo también me dedico al real estate, en este caso, y creo que puede ser interesante también evaluar todo lo que tenga que ver con RWA, ¿vale? Activos tokenizados, y me puedo luego llegar a centrar en otra cosa. Bueno, pues ya tengo dos sectores muy importantes, blockchain y RWA. Y luego digo, oye, mira, me interesa también un pelín el mundo de DeFi, tampoco me quiero complicar mucho, ¿vale? Pero, oye, vamos a darle un intento a lo que es el tema de DeFi. Entonces, con 20.000 euros sabemos que queremos invertir en estos tres sectores, ¿vale? Y sabemos que tenemos un horizonte temporal, supongamos, de 5 años, ¿vale? Queremos invertir con tranquilidad, con tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Dónde voy a invertir? ¿Cuánto y por qué? Bueno, esto va a depender mucho de lo que tú quieras. Esto no hay una fórmula mágica de 20-20-20, de 60-40 como era antes, ¿no? Con renta variable y bonos fijos. Esto no funciona así. Entonces, ¿cuánto quieres destinar? Pues depende también de ese riesgo que hayas tú asumido, del tiempo, de lo que te incentive, de lo que te guste, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿vale? Somos bastante conservadores y decimos, oye, 60% a blockchain, 30% a RWA y un 10% a esto de DeFi que me gusta, pero que, le tengo un poquito de cosa yo al cómo puede llegar a funcionar esto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez lo tengamos? Pues vamos a ir desengranando un poquito más la máquina. Oye, dentro de blockchain, ¿dónde me quiero meter? Pues mira, tenemos diferentes alternativas. Layer 1, que son blockchains como Bitcoin, Ethereum, etcétera. Tenemos Layer 2, que son un poquito más arriesgadas, pero que pueden también ser interesantes y van de la mano con las Layer 1. También tenemos un poco de Layer 0 incluso, ¿vale? Que pueden ser soluciones un pelín más complejas de entender. Entonces, estas tres alternativas son las que yo tengo, ¿vale? Son las que he evaluado y son las que me gustan. ¿Dónde quiero yo meter todo este 60%? Pues, lógicamente, lo puedes meter toda una o lo puedes diversificar, ¿no? Dependiendo de, como digo, qué es lo que busques y qué es lo que no. Entonces, por ejemplo, dentro de Layer 1, pues sabemos que es lo más seguro, pues queremos meter un 70%. ¿Vale? Y luego dentro del Layer 2 un 25% y el Layer 0, que no lo entiendo mucho, un 5%. Con esto ya tendríamos el 100% de este 60%, ¿vale? Entonces ya vamos a ir desengranando todo ese capital que teníamos previamente, ¿vale? Y una vez tengamos esto, que es una sección bastante grande, vamos a hacer lo mismo con RWA. Para hacerlo sencillo, en RWA no me quiero complicar la cabeza y solo voy a invertir en dos cosas. Uno, bienes inmuebles, ¿vale? Voy a invertir directamente en esos proyectos, literalmente voy a comprar yo parte de la casa para que me dé un beneficio, ¿vale? Esa parte de la casa. Por ejemplo, con una aplicación de renta, ¿vale? Pues aquí vamos a tener renta, ¿vale? Como aplicación en la que invertir en esos proyectos y nos va a dar un rendimiento, ok. Y luego, además de ello, quiero invertir en un token en concreto que creo que puede llegar a ser útil porque tiene mucha asociación con RWA, que puede llegar a ser, por ejemplo, Ondo Finance, ¿vale? Tienes también un vídeo de Ondo Finance donde lo explico para que entiendas también cómo puedo yo evaluar Ondo Finance. Entonces, supongamos estos dos casos y aquí estamos diciendo, oye, de ese 30%, por ejemplo, un 50% va a ir a bienes y otro 50% va a ir destinado a Ondo Finance, ok. Y luego en DeFi no me quiero romper la cabeza y solo quiero apostar por un único token, ¿vale? Por ejemplo, Uniswap. Lo he evaluado, creo que es el proyecto más interesante que hay, he estudiado cómo funciona como tal, creo que puede generar rendimiento, ¿vale? Y aquí le damos el 100%. Vale, entonces, ya con esta distribución más o menos sabemos hacia dónde queremos ir, porque ya hemos evaluado anteriormente esa tesis de inversión, ¿vale? Entonces, para finalizar, pues oye, dentro de Layer 1, por ejemplo, queremos invertir en Bitcoin, Ethereum y Solana, ¿vale? Y en cada uno de ellos, por ejemplo, podemos meter 50, 25 y 25. ¿Vale? Ya tendríamos el 100% de este 70%. Y luego en Layer 2 no me quiero complicar mucho tampoco la historia y solo quiero invertir en Matic, ¿vale? Y en Layer 0, pues por ejemplo en la propia Layer 0, ¿no? O incluso en Polkadot, ¿vale? En DOT. Entonces, ¿qué tengo? Pues yo al final tengo una inversión bastante pequeña, ¿vale? He invertido 20.000, pero aquí realmente tengo una inversión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tokens, ¿vale? Que para una cartera está bastante bien. ¿Por qué? Pues porque realmente más de 8, 7 activos
suele ser bastante complejo de que nosotros podamos llegar a evaluarlo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo para evaluar todo lo que está sucediendo en cada uno de ellos y tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque generalmente no nos dedicamos al 100% a ello. Pero con esto tú ya has podido ver cómo hemos ido desengranando esos 20.000 euros en diferentes proporciones. ¿Vale? Para que al final, ¿qué sucede con todo esto? Pues que tú tengas mucho más controlado y medido dónde tienes tu capital y que si tuvieses que hacer movimientos, pues sepas realmente el peso que tienes en cada uno de ellos. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, esto es generalmente lo que se conoce como diversificar. Que para algunos es muy interesante, ¿por qué? Porque reduces el riesgo, ¿vale? Hay menos riesgo cuanto más tokens tengas invertidos, pero por otro lado también los grandes inversores dicen, como por ejemplo Warren Buffett, que invertir y diversificando pues es porque realmente no sabes mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque si sabes elegir realmente no tienes que invertir en tanto. Entonces, al final con esto lo que conseguimos es un match más o menos bueno entre ambas partes. Diversificamos un poco porque no está todo, por ejemplo, en Bitcoin, pero a la vez también brindamos o nos abrimos las puertas a poder obtener ciertos beneficios de diferentes proyectos, ¿vale? Y que no estés todo solo en una misma moneda, porque si sale bien, ok, pero si no sale como esperamos, pues también podemos tener bastantes pérdidas. Entonces, con esto ya has visto simplemente cómo hemos ido distribuyendo todos esos 20.000 euros y al final vamos a tener una cantidad de capital X para invertir en cada uno de ellos, ¿vale? O sea que es un desglose básicamente de todo ese capital. Y ahora, cuando nosotros tenemos esto es bastante sencillo, ¿vale? Esto lo puedes hacer con un Excel tranquilamente en tu casa. Una vez lo tienes, lo que va a ser interesante es aplicar o saber exactamente cuánto y cuándo voy a invertir. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí he destinado un 10% de esos 20.000, ¿vale? O pongamos un ejemplo X, en donde yo tengo 2.000 euros para invertir en un proyecto, ¿vale? El que sea, me da igual, lo inventamos aquí. AVE. Imaginamos que yo tengo AVE y que al final del todo me han salido 2.000 euros para invertir en AVE. Yo estos 2.000 euros, la idea, al no ser que lo veas súper claro, es que no vayas a mercado y digas, vale, pues el 100% que tengo ahora lo compro ya. ¿Vale? Y me compro, yo qué sé, supongamos que cada AVE vale $1, me compro 2.000 AVE, así a mercado. Esto no es útil. ¿Por qué? Porque tú estás comprando un precio que igual luego si te cae, pues vas a tener que tardar mucho tiempo en recuperarlo, ¿vale? Entonces, lo normal, cuando tú asignas una cantidad de dólares a comprar, es que luego esto lo vayas tú distribuyendo en diferentes puntos de compra. Según vaya cayendo, según se dé un escenario X que te pueda venir, que te pueda ser favorable, etcétera, etcétera. Ejemplo, supongamos que yo tengo los 2.000 AVE, ¿vale? $2.000 para invertir en AVE. Pues puedo, por ejemplo, un punto de compra, por ejemplo, el primer punto de compra, lo pongo cuando AVE valga 0,5, ¿vale? Y voy a destinar un 50%. Es decir, de estos 2.000 euros que yo tenía destinados para AVE, cuando AVE caiga de $1 o de €1 que teníamos que valía a 0,5, yo voy a comprar el 50% de estos 2.000 euros. Es decir, voy a comprar 1.000 euros en el token de AVE, que a su vez equivaldrá pues a 0,5 entre 1.000, pues a la cantidad de tokens que corresponda, ¿vale? Entonces tú ya ahí has acumulado ciertos tokens. Segundo punto de compra, pues imagínate que tú tienes un punto de compra en 0,2 y nunca se llega a dar, ¿vale? Nunca llega a bajar tanto el precio del activo. Pues también puedes tener una alternativa en donde en vez de 0,2 puedas decir, oye, si por ejemplo tenemos un evento muy negativo, ¿vale? En donde no ha caído hasta 0,2, pero ha caído hasta 0,3 y yo creo que es un buen punto de compra, pues también puedo suprimir este, ¿vale? Y lo compro. Es decir, no tenemos que ser completamente estrictos cuando digamos a comprar, sino que podemos también ser flexibles y decir, oye, en este compro por un punto de compra, pero en este no me ha tocado, pues voy a comprar porque ha habido una noticia interesante, pero que se puede revertir, ¿vale? O Donald Trump ha dicho que el token de AVE no se va a usar. Pues una noticia muy negativa. Pero si tú sigues confiando en el proyecto y te gusta, pues va a ser un catalizador para que tú puedas comprar más, sin necesidad de que te toque ese punto de compra, ¿vale? Ya me entiendes el cómo funciona esto. Entonces, ya has visto cómo desengranar básicamente y al completo toda esta información y saber exactamente el cómo funciona todo. Y para los puntos de venta igual, pues a medida que vayamos subiendo, vas a tener que ir estipulando una serie de puntos de venta para que no te pille, y esto no pienses que se vaya hasta el infinito, ¿vale? Que es un error que comete mucha gente. Pensar que, por ejemplo, XRP va a llegar a $200. A ver, sí, es eso maravilloso, pero no va a llegar, ¿vale? Entonces,
tengamos la cabeza un poquito asentada y seamos conscientes de las oportunidades que nos estamos perdiendo, ¿vale? Para que así no perdamos tanto capital. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar nosotros la herramienta, ¿vale? Por ejemplo, de CryptoPortfolio para evaluar la inversión que podemos estar haciendo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, he añadido 2 depósitos, ¿vale? Un depósito en el que, bueno, vamos a verlo aquí, en la home, ¿vale? Hemos tenido un depósito en el 2023 de $10.000, ¿vale? Luego tuve otra compra, ¿vale? En este caso de 0,2 Bitcoin, ¿vale? Compré 0,2 Bitcoin con estos $10.000 que ya tenía. Y luego, bueno, hice otro depósito de $1, ¿vale? Total, no me afecta mucho. ¿Qué pasa? Que esto en mi cartera sí que se ve repercutido. ¿Y tú cómo lo vas a ver? Pues lo vas a ver representado, pues como esta asignación. Tienes ya asignado por token, por sector y por industria. Lo que hemos hablado, para que realmente te sea sencillo. ¿Por qué? Pues porque a mí tampoco me conviene que tú te metas aquí y no entiendas nada, o no sepas dónde tienes cada activo, ¿vale? Entonces, aquí vas a ver a golpe de vista cómo ha ido evolucionando y transicionando el valor de tu cartera. ¿Por qué tenemos aquí más Bitcoin que USDT si realmente yo tengo 4.000 todavía dólares? Bueno, pues porque el punto en el que lo compramos, esos Bitcoin, estaba en 27.000. Y ahora, sin embargo, valen 82.000, ¿vale? El precio actual. Si multiplicamos estos 0,2 por 80.000, vamos a ver que tiene un valor muy superior a esos 4.482, ¿vale? Lo que al final se traduce en que Bitcoin sí que realmente ocupa una mayor cantidad dentro de nuestra cartera. ¿Por qué? Porque se ha revalorizado, ¿vale? Entonces, aquí seremos capaces de medir y traquear sobre todo el qué tenemos, cuánto tenemos y por qué lo tenemos, ¿vale? Que es el punto más interesante que debemos de gestionar. Y aquí luego lo mismo, podrías tú también incluso añadir tus activos, ¿vale? Por ejemplo, Solana. Oye, quiero hacer un trade y he comprado Solana en el 2024, en mayo, el día, yo qué sé, 23, por ejemplo. Vale, y he comprado ¿cuántas? 10 Solana, ¿vale? Que valían $1.700. Sé que me lo puedo gastar porque tengo cantidad suficiente. Añado la transacción. Vale, entonces aquí ahora se va a reajustar toda la cartera. ¿Para qué? Para ver cómo tendríamos la cartera con esa nueva adquisición de Solana. Vale, aquí si nos damos cuenta, el promedio de compra al que la adquirimos fue de 176 y ahora vale 128. ¿Vale? Entonces seguramente el precio de ese activo, lo que representa dentro de nuestro allocation, pues va a ser un poco menor. Vale, entonces con esto, ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite ver rápidamente el cómo nuestra cartera ha ido evolucionando y cambiando. Esto lo puedes hacer manual, pero te puede ser un poco tedioso, ¿vale? O lo puedes ir haciendo cuando con básicamente integración de los propios exchange. Por ejemplo, si trabajas con Binance, pues vas a poder integrarlo fácilmente con Binance. Si tienes tus activos en MetaMask, pues lo mismo, los conectas con MetaMask y automáticamente desde ahí te van a aparecer ya todas las operaciones que te has hecho para que no tengas que meter las manuales, porque ya sé que meterlo manual te va a ser bastante tedioso. Y aquí en la parte de la home, pues vas a poder ver cómo ha ido evolucionando el valor de tu cartera a lo largo del tiempo. ¿Vale? Pues aquí vemos cómo empezaste con un capital X, ¿vale? Y cómo se te ha ido revalorizando a lo largo del tiempo. Pues sobre todo con esa subida tan masiva que tuvimos por lo de Donald Trump, pues hemos visto que nuestra cartera ha pasado de casi 18 a 25.000, 26.000 y ahora se vuelve a encontrar en 20.000, ¿vale? Con estas caídas. Entonces así somos capaces de identificar exactamente cuál ha sido el crecimiento que hemos tenido y también el valor en porcentaje, ¿vale? Cuánto hemos crecido respecto desde los puntos anteriores. Pues ya vemos que hemos tenido una revalorización de 130%, ¿vale? Pues al final es algo con lo que nosotros nos sentimos cómodos y vamos a saber evaluar correctamente. Así que, como has visto, es una metodología bastante sencilla la que tenemos. Y aquí me gustaría mostrarte también una imagen, ¿vale? Para que entiendas también un poquito, pues al final cómo se suele hacer en los mercados generales, ¿vale? En mercados generales, pues hay una serie como de medias con las que se suele trabajar. Por ejemplo, los rendimientos en acciones conservadoras, pues suelen rendir a un 5% más o menos. Y si eres muy agresivo, pues hasta un 24% puedes llegar a conseguir. Como digo, esto es en acciones, bonos, inversiones a corto plazo, etc. Aquí no está metido cripto ni cartera solo cripto. Simplemente es para que entiendas, pues eso, ¿no? Que al final esto hay infinitas maneras de crear tu propia cartera y que tampoco tiene que ser un proceso complejo. Simplemente que tú lo entiendas y tú te sientas cómodo con la inversión que tú tienes y sobre todo seguro. Tienes que irte a dormir tranquilo con lo que has invertido. Si estás pensando en, hostia, este me ha dicho no sé qué, tengo miedo de que la cartera caiga, no sé qué, ahí ya entras en problemas, ¿vale? Porque entras en pánico y no vas a seguir tu tesis de inversión. Así que dicho esto, creo que te ha quedado bastante claro el cómo podemos hacer esa primera asignación de activos, cómo podemos traquearla
y sobre todo cómo podemos ir midiéndola poco a poco. Y en la próxima parte que vamos a ver va a ser básicamente cómo evaluar los principales ratios, métricas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque al final, si no lo puedes cuantificar, lo que estás ganando, lo que estás perdiendo, los riesgos que asumes, etcétera, etcétera, pues no te sirve de nada el saber que hoy he ganado 1000 si mañana pierdo 2000. Entonces, con estos datos vas a ser capaz de controlar muchísimo más y sobre todo de entender qué le está sucediendo a tu cartera sin que entres en pánico, ¿vale? Sin que te entre el miedo masivo, sino que digas, ok, esto está funcionando, tranquilidad y todo está según lo previsto. Así que dicho esto, vamos a pasar a ver todas estas métricas y ratios financieros. Bueno, ahora que ya hemos visto básicamente cómo funciona esta teoría de carteras y cómo podemos llegar a asignar nuestros pesos y nuestros porcentajes en base a diferentes variables, vamos a pasar a comprender algo que en cripto nunca se utiliza o que básicamente nunca se habla de ello porque no se conoce lo suficiente. Y estamos hablando de lo que se conoce como teoría de carteras. Las carteras, al final, no dejan de ser un instrumento más que se utiliza en inversión para ser capaces de gestionar adecuadamente las inversiones que nosotros tenemos. Y en este caso vamos a utilizar diferentes ratios y métricas que nos van a servir para identificar si nuestra inversión está yendo mejor o está yendo peor. Vale, esto, como te digo, se utiliza ya en los sectores tradicionales, pero en cripto, por la falta de conocimientos que existen, pues realmente no se emplean a fondo y esto suele generar pues ciertas fricciones, como por ejemplo que no tienes el control real sobre la información y sobre tus inversiones. Entonces, te voy a explicar de manera sencilla cómo funcionan todos y cada uno de estos elementos y herramientas para que seas capaz de gestionarlas adecuadamente y sobre todo de que si estás invirtiendo con algún otro fondo, que seguramente sea lo que hagas de aquí a unos años, pues que seas también capaz de evaluar cuáles están siendo los rendimientos reales de ese fondo y que realmente no te engañen, ¿vale? O sea, que al final seas tú, antes o después, el que tenga el control, ya sea de manera activa o de manera pasiva. ¿Por qué? Pues lo que te he dicho, al final la gestión activa, pues poca gente la utiliza a día de hoy porque lleva mucho tiempo, al final es invertir y es dedicarte a ello, pero seguramente sí que el banco, un fondo de inversión, un advisor, alguien te haya dicho en algún momento, oye, métete en este fondo de inversión o te ayudamos a gestionar tus inversiones, ¿no? Pues al final todos estos fondos operan de la misma manera. Entonces, ser capaces también de entender estas herramientas, ya no solo para nosotros, sino para lo que nos muestra el fondo que está haciendo con nuestro dinero, pues seguramente que sí que te interese, porque no creo que no te moleste el que te puedan perder bastante capital o no sepas por qué están fallando las cosas dentro de tu inversión. Así que vamos a ir viéndolo poco a poco para entenderlo más en detalle. Bueno, básicamente el primer elemento que vamos a tener que tener en cuenta es lo que se denomina el coeficiente de correlación. Vale, suena así algo como muy complejo, muy difícil, pero no deja de ser algo que lo que nos va a hacer es comparar los rendimientos de uno y otro activo. ¿Para qué? Para ver si se mueven en sintonía o no. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Te pongo un ejemplo muy simple. Tú cuando compras un coche, pues generalmente tiendes a compararlo o con el coche que te gusta o con el coche que tú tienes, ¿no? Si tienes un coche que te ha costado 50.000 euros, pues seguramente que lo evalúes con alguien que tenga más o menos el mismo precio. Bueno, pues esto en inversiones es exactamente lo mismo. Y evaluamos pues esos activos, cómo se han movido a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Pues para ver en nuestra inversión si cuando crezcan lo van a hacer de manera conjunta o si por el contrario lo van a hacer de manera separada. Y con ello que vayamos a diversificar más o menos en nuestra inversión. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando evaluemos la matriz de correlación? Pues muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser evaluar básicamente cuáles están siendo los movimientos de cada uno de estos activos y por consiguiente si tiene una correlación más o menos fuerte. Hablamos de una correlación perfecta o del 100% o de 1, ¿vale? Lo puedes ver de diferentes maneras representada, cuando básicamente el precio del activo se mueve igual que el otro, ¿vale? Pues en este caso, si comparamos Bitcoin con Bitcoin, pues lógicamente el rendimiento va a ser siempre del 100% o una matriz de correlación de 1, ¿vale? Si comparamos Sol con Sol, pues vemos que también, y si comparamos USDT con USDT, pues vemos que exactamente sucede lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que a medida que nosotros vamos teniendo más activos y más inversiones en nuestra cartera, pues lógicamente esto se nos dificulta. ¿Por qué? Pues porque ya no sabes si cuando sube el precio de uno baja el de otro, cómo te afecta esto al rendimiento global de tu cartera, es bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí lo que hacemos es mostrar o identificar cuál es esa sinergia que tienen todos los activos dentro de nuestra cartera, ¿vale? Por ejemplo, la simetría o la correlación que tiene en este caso Bitcoin con Solana, que son ambos, recuerda, ambos activos del ejemplo anterior que acabamos de hacer, de nuestra cartera es de un 86,42%, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que
básicamente se mueve bastante en sintonía el precio de uno con el otro. Es decir, cuando sube Bitcoin, tiende a subir Solana y viceversa, ¿vale? En el 86% de los casos. Entonces esto es un valor muy muy interesante. ¿Para qué? Pues para saber que cuando las cosas vayan a ir muy bien, lógicamente si yo estoy invertido en Solana, cuando Bitcoin suba, yo también voy a estar ganando dinero. Ahora bien, cuanto más alto sea, pues también sabes que más fuerte va a ser el movimiento. Y por consiguiente, si Bitcoin cae o si Solana cae, seguramente que también lo haga el precio del otro. Vale, entonces así tú ya puedes ir interpretando básicamente cómo te puede llegar a afectar esta correlación en mayor o menor medida. Y por otro lado, si por ejemplo lo comparamos con USDT, que es la moneda estable, pues vemos que es de un 0,36, es decir, que es prácticamente nulo. Si se mueve Bitcoin, realmente no le afecta en nada a lo que pase, puede subir o puede bajar, pero no tiene una relación directa entre que suba Bitcoin y tenga que subir USDT, ¿vale? Y en el escenario más negativo de todos, que tampoco, como digo, no es malo, es cuando tengamos un menos 100% o un menos 1. Que esto lo que nos identifica es una correlación perfecta, pero inversa, ¿vale? Es decir, si Bitcoin, por ejemplo, sube, el otro activo va a caer en la misma fuerza y en la misma medida. ¿Para qué es interesante esto, no? Porque todo esto te suena muy bien, te suena chino, pero ¿qué quiere decir? Bueno, muy sencillo. Cuando tú tienes una cartera de inversión, lo que sueles buscar es el equilibrio entre todos los activos que tienes. ¿Por qué? Pues porque si yo soy muy arriesgado y quiero ganar mucho dinero, pues seguramente que invierta en activos con una correlación muy alta. ¿Para qué? Pues para que cuando suba uno, suban todos. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, cuanto mayor sea la correlación que haya entre todos, pues también si vienen mal dadas, vamos a perder muchísimo más dinero dentro de nuestra cartera de inversión. Entonces lo que se hace o lo que se suele hacer es ir intercalando estos activos en mayor o menor medida para que realmente no nos afecte tanto esta diferencia de precios y esta correlación. Ahora bien, cuando hagamos esto, tenemos que tener en cuenta de que esto es solo un valor. Es decir, si yo tengo Bitcoin y tengo USDT, pues me quiere decir que cuando sube Bitcoin, USDT no le afecta. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo toda mi cartera dentro de BTC, por ejemplo, si tuviera el 90% de mis Bitcoin en cartera y solo el 10% en USDT, pues realmente por mucha correlación que exista, tengo un 90%, ¿vale? Entonces, por muy diferente que puedan llegar a ser estas correlaciones, si toda mi cartera está acumulada en un único sitio, pues la matriz de correlación te va a dar exactamente igual, ¿vale? Esto es más bien para diversificar y para saber gestionar tus riesgos adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo más idóneo? Bueno, realmente no hay nada idóneo, sino que te tienes que ir ajustando a lo que tú busques y a cómo se encuentre el mercado. Entonces, ¿cuándo te puede ser interesante matrices de correlación más elevadas, no más altas y más potentes? Pues bueno, generalmente cuando tenemos un mercado positivo o alcista, cuanto más alta sea la correlación, pues mayor van a ser tus ganancias. ¿Por qué? Pues porque al final todos los activos van a subir a la par. Cuando el mercado esté neutro, pues seguramente que te compense tener valores más o menos normales, tirando a positivos, ¿vale? Pues con correlaciones más o menos elevadas. Y cuando vengan mal dadas, pues lo más adecuado siempre suele ser diversificar y tener una matriz de correlación bastante más amplia, ¿vale? Con activos un poquito más complejos y más segmentados, por decirlo de alguna manera. Ahora, el ejemplo que estás viendo es solo de criptomonedas, ¿vale? Solo con activos que están dentro de criptomonedas. Pero esto los inversores tradicionales también lo suelen utilizar si invierten en diferentes cosas. Como por ejemplo, pueden invertir en oro, pueden invertir en acciones del S&P 500, pueden invertir en inmuebles, pueden invertir en bonos del gobierno, ¿vale? Entonces, pueden meter todo dentro de una misma cesta. ¿Para qué? Para ver esta matriz de correlación. Y es completamente óptimo y útil. Aquí, como te digo, es solo el ejemplo para cripto, pero es igual de funcional. Y si lo aplicases a lo que tú ya tienes, pues también verías unos datos relativamente similares. O sea que, como ya sabes, ya puedes empezar a aplicar esta matriz de correlación con los diferentes activos que vas a tener en tu cartera, ¿vale? Ese sería el primer elemento clave que tienes que tratar cuando estés dentro de la inversión para echarle un ojito y saber dónde estás y dónde no. ¿Cuál es el otro punto muy importante y que en cripto pasamos de ello y no queremos escucharlo, ¿vale? Lo escuchamos de oídas. Oye, esto a mí no me interesa. Es la volatilidad. Igual por volatilidad no te viene nada a la mente, pero seguramente si te hablo de riesgo ya te empiece a sonar un poquito, ¿no? Oye, las criptos son muy arriesgadas. ¿Por qué viene esto? Bueno, cripto, en este caso riesgo, viene asociado con volatilidad, ¿vale? A mayor volatilidad, pues más riesgo. Es como un término prácticamente conjunto. ¿Qué nos quiere decir la volatilidad? Bueno, la volatilidad no es más que una medida que lo que nos identifica es cómo varía la subida y bajada de precios en un activo. Es decir, cuanto más volátil es un activo, pues más movimientos amplios tiene hacia arriba y hacia abajo en el precio. Por eso decimos que cripto es súper volátil. ¿Por qué? Pues porque un día a lo mejor está en 7% y otro día te baja un 5%, ¿vale? Tiene un rango de movimientos muy amplio. Y eso es lo que le genera básicamente la volatilidad.
Ahora, ¿la volatilidad es mala o es buena? Bueno, realmente no es ni buena ni mala, simplemente es un elemento más. ¿Qué pasa? Que si no la gestionas o no la controlas adecuadamente, pues lógicamente se te va a ir de las manos y vas a perder muchísima pasta, ¿vale? Entonces, esta volatilidad se puede medir de dos maneras, de hecho se utiliza así. Puedes medir la volatilidad de un activo en concreto. Yo, por ejemplo, quiero saber, oye, si invierto en Bitcoin, ¿qué volatilidad tiene Bitcoin? ¿Vale? Pues de tanto, perfecto, lo vamos a calcular ahora. Pero luego también podemos tener una volatilidad basada en nuestro portfolio. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que seguramente no solo invirtamos en Bitcoin, sino que invirtamos en Bitcoin, en Solana, en Ethereum, ¿no? Y alguna más que tengamos. Entonces, esa volatilidad ya no depende de un activo, sino depende de varios activos y de cómo se estén correlacionando dentro de ellos en la cartera, ¿vale? Entonces, vamos a ir viéndolo más en detalle. Pero lo que sí que te puedo adelantar es que la volatilidad puede ser positiva, ¿vale? Aun siendo muy alta, siempre y cuando el activo con el que estemos negociando también sea muy bueno y las expectativas también así lo demuestren. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Si yo tengo un activo muy arriesgado o muy volátil, como puede ser Bitcoin, lo que nos quiere decir es que el rango va a ser para arriba y para abajo muy amplio, ¿no? Que las caídas que pueden tener también son muy grandes. ¿Qué sucede? Que al igual que las caídas también pueden ser muy grandes, las recuperaciones que pueden tener pueden ser también bastante elevadas. Entonces, puede que nos encontremos con activos que a día de hoy, pues a lo mejor pierdan un 20%, pero que puedan ser mejores elecciones, estos activos tan volátiles, si las expectativas que hay son buenas. Un ejemplo muy básico. Imagínate, Bitcoin cae un 20% y tiene una volatilidad de un 70% anual. Es decir, se puede mover un rango de hasta 70% para arriba y 70% para abajo. ¿Qué pasa? Que si yo compro en este punto, pero tengo una volatilidad muy alta y las expectativas son muy buenas, también es muy probable que esa pérdida momentánea que hayamos podido tener se recupere mucho más fuerte que en otro tipo de activos, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de la empresa de Intel, pues Intel también tiene una volatilidad relativamente alta, ¿no? Igual un 10, un 15, que te puede sonar una diferencia muy grande, pero que existe riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que si Intel también cae ese 20%, como la volatilidad es tan baja, también el tiempo que necesita y las posibilidades de que se recupere más fuerte también son mucho más bajas. Entonces, no siempre una volatilidad alta implica que vayamos a perder dinero o que realmente existe un riesgo muy muy elevado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si vemos que esa volatilidad tiene un peso detrás, un contexto que ayude a que crezca todo, pues realmente puede llegar a ser bueno. Ahora, la pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo se calcula esta volatilidad? ¿Vale? Que es lo que a nosotros básicamente nos interesa. Bueno, pues básicamente aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo de lo que es el precio de Bitcoin y el precio de DOT, ¿vale? Los datos no están actualizados, pero aquí nos da un poco igual para hacer el cambio, ¿vale? Entonces aquí tenemos fecha, día, ¿vale? El mes y el año. Y para cada día y para cada tal tenemos su base de precios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular, ¿no? Para poder calcular esta volatilidad? Porque la volatilidad no deja de ser una medida de riesgo, ¿vale? Una medida de cómo varían estos activos. Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Pues bueno, lo primero que se haría es calcular el logaritmo neperiano de la diferencia entre el valor del día 1 entre el día 2. Es decir, ¿cuál es el porcentaje de cambio que ha habido desde el precio de hoy al precio de ayer? ¿Ha subido o ha bajado? ¿Vale? Y eso lo aplicamos para absolutamente todos los días. ¿Vale? Como vemos aquí, ya se nos forma una tabla con esos rendimientos. Pues oye, el día 1 hemos visto que desde el día 10 al día 11 ha habido una subida de un 4,89% positivo. Que de este día a este día solo de un 10%, de un 0,10%. Este día, por ejemplo, hubo una caída de un menos 1,8%. Lo que sea, ¿vale? Los valores que nos den. Y así para todos. Y vamos a tener una lista completa de cuáles han sido esas variables de datos, ¿vale? Entonces, nada, sin problema. Haríamos lo mismo ahora para, en este caso, Polkadot, ¿vale? Entonces, simplemente lo movemos hacia el lado derecho, clicamos, doble clic y se nos completa toda la tabla, ¿vale? Entonces ya tendríamos los cambios porcentuales que ha tenido entre cada uno de los días, ¿vale? Pues habrá días que sean muy fuertes, como vemos una volatilidad aquí bastante alta, otros días que sean muy bajos o prácticamente nulos, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí, como digo, todos los días dentro de nuestra lista de carteras, ¿vale? Vamos a coger solo hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque luego ya no tenemos más datos, ¿vale? Entonces, para que siempre tengamos buenos datos, lo recomendable es que tengamos la misma cantidad de datos para un activo que para otro, ¿vale? Supongamos que comenzamos desde el 2020, ¿vale? Sin problema. Entonces, una vez ya tengamos todo lo que son los logaritmos neperianos, básicamente lo que vamos a calcular es la desviación estándar, ¿vale? La desviación estándar, que no es más que la fórmula de Desbest. ¿Y qué vamos a coger? Pues vamos a coger todo ese historial que nosotros tenemos de datos, ¿vale? El que hemos calculado con ese logaritmo neperiano. Entonces todo esto cuando le demos simplemente nos va a salir un dato, un único valor.
En este caso es 0,03225, lo que sea, ¿vale? El valor que nos toque. Y esto sería la volatilidad, pero es una volatilidad diaria. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos datos diarios, ¿vale? Como vemos aquí, pues hemos ido cogiendo poco a poco cada uno de esos datos. Y vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo para, en este caso, Polkadot, ¿vale? Lo arrastramos para el otro lado y ya nos va a coger todo ese mismo historial, ¿vale? Entonces ya tenemos tanto Bitcoin como Polkadot. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, cuando trabajamos con volatilidades, para que nos sea sencillo, lo que hacemos es anualizarla, ¿vale? Es decir, yo quiero saber cuál es la volatilidad anual que existe. ¿Y por qué se hace anualizada y no lo hacemos diario? Bueno, pues porque de manera normal, casi todos los datos, herramientas, métricas y demás, se dan de manera anual. Entonces, ¿qué pasa? Que para compararnos y para poder utilizar estos mismos datos en otras fórmulas, pues nos es necesario básicamente anualizar los datos. Esto no quiere decir que esté mal, simplemente que esto es una volatilidad diaria, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos es anualizarla. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer sería coger este valor y multiplicarlo por la raíz de 365 días. ¿Por qué 365? Porque son los días que cotiza en este caso Bitcoin dentro del mercado, ¿vale? Es decir, cotiza todos los días. Todos los días puedes comprar y vender Bitcoin. A diferencia de bolsa, donde por ejemplo solo puedes 252 días. Entonces aquí lo que le está diciendo es, oye, cógeme este dato de volatilidad diaria y me lo pasas ahora a un formato anual. En vez de diario es anualizado, ¿vale? Entonces aquí lo que hacemos es convertirlo. Entonces aquí ya nos está dando un valor. Este valor lo tenemos que poner en porcentaje. Y esta sería la volatilidad que nosotros tendríamos dentro de Bitcoin con este historial de datos, ¿vale? Esto lo que nos indica básicamente que de manera anual Bitcoin tiene un movimiento, un rango de precio que puede ir a 61% por arriba y 61% por abajo, ¿vale? Por lo tanto, si Bitcoin, por ejemplo, valiese $100.000, ¿vale? Lo que no quiere decir es que Bitcoin puede llegar a estar a esto multiplicado por 1 más este porcentaje, ¿vale? Es decir, puede llegar a 161.000 o puede ir por debajo, que sería en este caso menos, ¿vale? Podría llegar hasta los 38.382 dólares. Eso es lo que nos dice la volatilidad, ¿vale? El rango máximo y el mínimo que pueda haber. Lógicamente, esta volatilidad, para que lo tengas en cuenta, cambia cada día, ¿vale? Si yo añadiese aquí un nuevo día de dato, en vez de hasta el 547 pusiese 548, pues veríamos que la volatilidad ya nos ha cambiado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos metiendo más rango de historial de datos. Y esto es así y funciona para todo. Y ahora aplicaríamos lo mismo para, en este caso, Polkadot, ¿vale? En este caso Polkadot lo cogemos, aplicamos la raíz y nos dice que tiene un poco más. Es decir, si ya tiene una volatilidad del 104%, pues lógicamente nos indica que un día puede valer, bueno, en este caso, un año puede valer al 100% más o puede valer el 100% menos. ¿Esto quiere decir que sea siempre así? Es decir, que pueda llegar a cero el activo. Hombre, generalmente no suelen llegar a cero. Pero esto es probabilidad. Nunca podemos afirmar absolutamente nada. Vale, entonces, con estas dos cosas ya tú eres capaz de comprender entre qué rango se puede mover tu activo, tanto para arriba como para abajo, con un año. ¿Vale? Entonces, ya empiezas a tener control. Ya sabes hasta dónde llegan los activos, ¿vale? Dónde se puede mover y dónde no. Pero ¿qué pasa? Que de manera normal, como hemos dicho, no solo vas a tener un activo. Y generalmente esto lo que tú haces es tener varios activos y lo que necesitas es evaluar cómo se comportan entre sí. Entonces, la fórmula de la volatilidad para una cartera de activos es la que estás viendo aquí en pantalla, ¿vale? La volatilidad del portfolio, traducido, que es esto que viene como sigma P, es igual a la raíz de el peso al cuadrado del activo 1, ¿vale? Por ejemplo, pongamos que tenemos Bitcoin un 50% en nuestra cartera y otro 50% lo tenemos en Polkadot, ¿vale? 50-50, la mitad. Pues aquí lo que estamos diciendo es, elevamos al cuadrado este primer 50%, lo multiplicamos por la volatilidad anualizada al cuadrado, le sumamos el peso de 2 del activo 2, ¿vale? Que sería Polkadot de nuestra cartera, por la volatilidad al cuadrado de Polkadot, y luego lo que hacemos es sumarle el restante, ¿vale? El restante sería más 2 por peso de 1, por peso de 2, por la volatilidad, por la otra volatilidad, y multiplicado por el coeficiente de correlación, ¿vale? Que es lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, para este ejemplo muy sencillo, podríamos hacer, lógicamente, el coeficiente de correlación, ¿vale? Que sería coeficiente de correlación de, bueno, da igual el precio que el activo, de todos estos precios, punto y coma, con respecto a Polkadot.
¿vale? Y esto me da un coeficiente de correlación de 0,41, es decir que, bueno, sí que es cierto que en un 0,41% de probabilidades, bueno, un 41% de probabilidades, cuando sube Bitcoin también sube Polkadot, ¿vale? Entonces, aunque nosotros veamos aquí que tenemos una volatilidad bastante grande en ambos activos, vamos a ver que cuando los juntemos, seguramente que se nos disminuya todo esto que estamos viendo, ¿vale? Entonces esto sería igual a la raíz, y abrimos ahora, peso de 1, y lo elevamos al cuadrado, ¿vale? Cerramos paréntesis, multiplicado por la volatilidad de 1 elevado al cuadrado, también cerramos paréntesis. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos una suma, más, y volvemos a hacer lo mismo, peso de 2 elevado al cuadrado, multiplicado por la volatilidad del 2, que en este caso sería Polkadot, elevado al cuadrado. Y luego lo que haríamos sería una suma de más 2 multiplicado por el peso de 1, por el peso de 2, por la volatilidad de 1, por la volatilidad de 2, por el coeficiente de correlación. Vale, entonces todo este resultado, que aquí nos dé, espera que falta algún paréntesis seguramente. A ver, vamos a meterlo aquí en paréntesis, que haga referencia a esto. Aquí otro paréntesis que haga referencia a esto. Y igual me está faltando uno. Interesante. Vale, volvemos a repetir. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es esto, simplemente tendríamos que aplicar esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Lo podemos hacer de manera separada, lo podemos hacer de manera conjunta. Vamos a hacerlo por bloques para entenderlo bien. El primer paso, ¿vale? Esta fórmula de aquí. Peso del activo 1 al cuadrado por la desviación típica al cuadrado del segundo, ¿vale? Pues muy sencillo. Cogeríamos este peso, que ya tenemos, lo elevamos al cuadrado y luego simplemente lo multiplicamos por la volatilidad anualizada del activo 2 elevado al cuadrado. Vale, y esto nos va a dar un valor, el que sea. Ok, perfecto. Ya tenemos la primera parte de la fórmula, que sería esta de aquí. Ahora por la segunda, que sería exactamente lo mismo. Vale, yo tengo el peso de 1, vamos aquí, peso de 1 elevado al cuadrado, y todo ello lo multiplicamos por la volatilidad del 2 elevado al cuadrado. ¿Vale? Y tendríamos otro valor, y nos quedaría la última parte de la fórmula, que sería simplemente 2 multiplicado por el peso de 1, por el peso de 2, por la volatilidad de 1, por la volatilidad de 2 y por el coeficiente de correlación. Cuando ya tenemos todo esto, simplemente lo que tendríamos que hacer sería aplicarle esa raíz que ya tenemos con las sumas. Entonces sería igual. ¿Vale? Esto es porque lo estamos analizando básicamente. Tendríamos la raíz de el primer apartado que hemos tenido, más el segundo apartado que hemos tenido, más el tercer apartado que hemos tenido. Y esto nos va a dar un valor de 0,70. ¿Vale? Que si lo ponemos en formato de porcentaje, pues nos daría el 70,88%. Entonces estamos viendo que cuando combinamos estos dos activos, ya la volatilidad no es ni de un 60 ni de un 104 como veíamos en DOT, sino que gracias a esa correlación y a esas volatilidades que tenemos en cada activo, pues nos permite disminuir un poco más ese riesgo que tenemos en nuestra cartera. Si esto yo lo cambiase a 45 y esto a 55, pues vemos que se reduce aún más
toda esa volatilidad, ¿vale? Y en el último tal, pues si yo también lo quisiese subir a 90 y esto a 10, pues veríamos que disminuye aún por debajo de la volatilidad anualizada de Bitcoin. Vale, entonces somos capaces, mediante la selección de estos activos, de que el riesgo que esté sufriendo nuestra cartera la podamos disminuir mucho más si hacemos una buena gestión de nuestros activos, ¿vale? Y de los pesos que tenemos en cada uno de ellos. Lo mismo, si aquí en vez de un coeficiente de correlación de 0,4, pues fuese de 0,8, vamos a ver que ya aumenta un poco más el riesgo, ¿vale? Incluso si fuera de 1, pues aumenta un poco más. Entonces ya vemos que es importante tanto la correlación como las volatilidades, como el peso de cada activo para saber cuál es el riesgo de nuestra cartera. La pregunta más clave, bueno, suele haber dos. Una, ¿dónde mido yo todo esto? Bueno, pues esto lo vas a poder ver próximamente en el apartado de Advanced, ¿vale? Dentro de nuestra herramienta, que lo vas a encontrar todo ahí. Y la segunda es, oye, ¿qué pasa si yo tengo 3 activos en vez de 2? Pues lo mismo, sería básicamente añadir una volatilidad más, la que sea. Imaginémonos que tenemos aquí ETH y ETH tiene una volatilidad de 90, por ejemplo, 90%. También tendremos un peso, el peso que sea. Imaginémonos un 5 y aquí otro 5, ¿vale? Y luego simplemente lo que teníamos es que calcular el coeficiente de correlación del resto de activos. Pues aquí solo teníamos coeficiente de correlación de Bitcoin con Polkadot, pues nos faltaría Bitcoin con Ethereum y DOT con Ethereum. Algo similar a lo que tenemos aquí, ¿vale? Con estos 3 activos. Y a la hora de aplicarlo a la fórmula, pues sería prácticamente igual. Lo único que aquí añadiríamos el resto de fórmulas, que sería un pelín más grande, un poquito más compleja la fórmula, básicamente más larga, ¿vale? Pero el funcionamiento es el mismo. Sería W1 al cuadrado por la desviación típica al cuadrado más el de 2 más el de 3 y luego sí que haríamos más 2 multiplicado por lo que ya tenemos aquí, otro que fuese más 2 multiplicado por, en vez de 1, 2 sería 1, 3, 1, 3, 1, 3 y luego 2, 3 y 2, 3. Al final, haciéndolo simple, tenemos que juntar todo en la misma fórmula y punto. Vale, pero como te digo, como esto es complejo y seguramente que no tengas el tiempo o las ganas de hacerlo, pues nosotros lo vamos a ir haciendo por ti para que no tengas todo ese problema, ¿vale? ¿Qué más tenemos dentro de, aparte de la volatilidad, que es algo que ya hemos visto? Bueno, pues otro término es lo que se conoce como ROI o CARG, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre esto? ¿Por qué me pones estos porcentajes? Bueno, pues muy sencillo. El ROI básicamente tiene un horizonte temporal de un año y lo que nos hace es medir cuál es la diferencia de valor desde el punto 1 hasta el punto N dentro de un año, ¿vale? Que serían 365 días. Entonces lo que hace es muy simple, coge el primer valor y coge el último y los compara para saber cuál es el rendimiento que hemos tenido. Muy sencillo. Si yo hubiese empezado con una inversión de 100 y al acabar el año hubiese tenido una inversión de 120, pues básicamente yo sé que hubiese obtenido 120 menos 100, esto entre 100, ¿vale? Pues el porcentaje sería un 20% de rendimiento, lo que he obtenido en el último año. Eso está perfecto, ¿vale? Y funciona a las mil maravillas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un horizonte de más de un año, ahí tenemos que aplicar el efecto del tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo aquí dijese, ah, no, esto es 120, pero lo he logrado en 5 años, pues realmente no estás teniendo en cuenta el factor del tiempo. Y ahí es donde entra el CARG. ¿Por qué? Porque el CARG sí que tiene en cuenta todos los años que hayan ido pasando para elevártelo al cuadrado. Digámoslo así, que lo que hace es ponerte cuánto hubiese ganado cada año de manera consecutiva. El mismo ejemplo. Si yo tuviese esto, ¿vale? Para un año. Pero si yo tuviese, por ejemplo, imaginémonos un horizonte de 5 años, con estos mismos datos, el CARG me cambiaría. ¿Por qué? Pues porque básicamente tendríamos que elevar, ¿vale? A ese factor de tiempo, cuál hubiese sido la rentabilidad que hubiésemos conseguido, ¿vale? Si lo queréis ver aquí, podéis ver la fórmula, que básicamente es elevar ese tiempo que nosotros hayamos tenido para saber cómo nos hubiera afectado, ¿vale? Pero la fórmula es prácticamente similar. Entonces tenemos el valor final entre el valor inicial, en nuestro ejemplo sería igual, ponemos paréntesis, valor final entre valor inicial, que serían 100, y todo esto lo tenemos que elevar a la diferencia de tiempo, que sería 1 entre los años que nosotros consideremos. Por ejemplo, si es un horizonte de temporal de 5 años, pues sería 1 dividido entre 5. Vale, y esto aquí ya me daría un valor, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué pasa? Que ese valor lo tenemos que restar con 1. ¿Para qué? Pues para que obtengamos el valor básicamente en porcentaje. Entonces nosotros tenemos esto, le restamos aquí un 1, vamos a ponerle otro paréntesis aquí, y ya esto nos daría el efecto compuesto que hemos tenido. Entonces, si esto lo midiésemos en años, realmente en 5 años no hubiésemos ganado un 20%.
sino que hubiésemos ganado cada año un 3,71%. ¿Vale? Que aplicado ese efecto compuesto, pues sería 3,71, 3,71, 3,71, 3,71, así hasta los 5 años. Vale, entonces ya puedes ser capaz de entender la diferencia entre un valor de solo un año, que es el ROI, y es simple, y uno del CAR, que es anualizado. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues porque cuando tú te vas a meter a evaluar los diferentes tipos de rentabilidad que has obtenido, cuando inviertas en un fondo o tú mismo, en muchos de los sitios te ponen cuál es la rentabilidad acumulada. ¿Vale? Y en unos te lo ponen en días, semanas y otros en años. Entonces tienes que ser capaz de saber que lógicamente esta rentabilidad a un año pues está anualizada, está elevada a ese tiempo para mostrarte el valor real que tienes con tu inversión, para que tú mismo no te engañes, ¿vale? Porque al final si no te estarías engañando. Entonces ya con esto vas a saber exactamente cuáles son los valores que tú tienes. Y aquí, por ejemplo, tú vas a poder ver que, oye, este año llevo perdido un 12% con las inversiones que hicimos aquí, pero que a nivel global, en todo el tiempo que yo llevo, desde el 2023, he tenido un rendimiento del 50,21%. Es decir, a largo plazo sigo ganando. Lo único que en este momento concreto tengo una pérdida actual del 12%. ¿Por qué? Porque solo me mide de año en año. Y así pues tenemos una perspectiva un poco más grande. Ahora, un punto que tienes que tener en cuenta para no autoengañarte. Si tenemos valores de menos de un año, el CAR te va a salir un valor mucho más elevado, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque el CAR empieza a surtir efecto cuando pasa más de un año. Si no, no tiene sentido, porque estarías como adulterando el valor que va a tener. Vale, si nosotros aquí, en vez de tener un valor de 5, le pusiésemos un 0,9, pues básicamente el valor siempre nos va a salir más alto que el del ROI. ¿Por qué? Pues porque le estamos metiendo menos tiempo. Entonces, al ser el numerador más grande que el denominador, el valor, lógicamente, crece exponencialmente. ¿Vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta, si yo aquí le pusiese 0,5 de referencia a medio año, pues ya verías que el rendimiento es muy superior en el CAR al ROI y no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? O sea que ya con eso vas a ser capaz de entender mucho mejor cómo funciona todo esto. Bien, el siguiente paso sería ahora evaluar lo que son las medidas de compra y medidas de venta y por qué son importantes para nosotros a la hora de básicamente maximizar nuestros beneficios y reducir las pérdidas potenciales que podamos llegar a tener. Aquí tengo dos ejemplos, ¿vale? Vamos a verlo de manera sencilla para que lo entiendas. Pero suponte que tienes un capital inicial de 10.000 euros que invertir y que lo quieres comprar todo en ETH. Para comprarlo todo en ETH lo que vas haciendo es ir haciendo compras progresivas, es decir, no compras todo actualmente, sino que vas a ir comprando a medida que te llegue a unos puntos o a unos precios. Vale, en este caso tenemos aquí unos precios dinámicos y tenemos un porcentaje destinado a comprar en cada punto de compra, ¿vale? De esos 10.000. 12,5 en cada uno de ellos, lo que equivale a 1.250 euros por cada punto. ¿Cuánto compraremos por consiguiente en cada punto? Pues la diferencia entre lo que me puedo gastar y el precio del activo. Pues lógicamente 1.250 entre 2.617 equivale a 0,47 ETH que compraré en ese punto. Lógicamente la media de compra pues no va a variar, porque si solo he hecho una compra, pues el punto único que tengo son esos 2.000. ¿Qué pasa? Que a medida que yo vaya comprando en diferentes puntos con unos precios que vayan variando, yo puedo ir gestionando mi media de compra para que vaya disminuyendo, ¿vale? En este caso, vuelvo a hacer otra compra y tengo una compra de un ETH. Como vemos, mi media de compra va a pasar de 2.600 a 1.600, ¿vale? Es decir, va a estar mucho más bajo que esto y un poco por encima de esto. ¿Cómo lo calculo? Muy sencillo, básicamente sumo lo que me he gastado entre todo lo que tengo, ¿vale? Y así me da básicamente este valor de media de compra. Lo puedo hacer así progresivamente con todos y cada uno de ellos y al final del todo me queda que por haber comprado 6,89 ETH a diferentes precios, cada uno de ellos unos más caros y otros más baratos, mi media de compra se encuentra en los 1.600, es decir, he conseguido disminuirlo respecto de si lo hubiese comprado todo, por ejemplo, en este punto. ¿Por qué se hacen medias de compra y por qué no, no? Si realmente decimos, oye, pues yo cojo la media de compra y lo compro todo aquí y lógicamente me sale más barato. Ya, la cuestión está en que realmente nunca sabes si va a llegar a ese punto. Entonces, las medias de compra lo que te permiten es, como no sabes hasta qué punto va a seguir cayendo el precio como para tú comprar, vas haciendo compras progresivas que te vayan disminuyendo este riesgo. Claro que te puedes esperar a que Bitcoin valga 800 y decir, voy a comprarlo todo. Pero igual nunca se da ese caso y si se da, pues igual ya no merece la pena, ¿vale? Entonces, para que lo entiendas, que esto no va de compro todo en un punto porque veo el futuro, sino de vamos a ir estipulando estos puntos para que te ayuden a ti a beneficiarte. Otro ejemplo, aquí lo que he hecho ha sido, en vez de tener una serie de valores completamente fijos, van a ser dinámicos en donde voy a ir comprando más a medida que caiga el precio, ¿vale? Porque así
permito comprar muchas más cosas, es decir, si yo aquí solo permito un 5%, pues sé que solo puedo gastar 500 dólares. Ahora, si permito un 25%, pues puedo gastar 2.500. Cuanto más me pueda gastar a un precio más barato, más tokens voy a poder comprar, que es al final lo que estoy buscando. Vale, entonces el precio va bajando, yo compro cada vez un poco más y voy a tener una cantidad a gastar. Vale, aquí hago lo mismo, medidas de compra van cayendo progresivamente todo lo que me he gastado entre la cantidad que he comprado y me sale una media de compra de 1.384, que está bastante cerca realmente de estos 1.000 euros, que es el punto más bajo que yo tengo. Y ahora, ¿cómo yo evalúo realmente si estoy ganando o no con respecto a estas medidas de compra? Bueno, muy sencillo. Si yo hubiese comprado todo, ¿vale? Dentro de en base a estas medidas de compra, si yo hubiese tenido un objetivo de 5.000 euros, que Ethereum valiese 5.000, si yo hubiese comprado todo solo con la media de compra de 2.500, es decir, en el primer punto, lo único que yo habría ganado serían 2.500 euros. No hubiese ganado mucho, ¿vale? Pero a medida que yo voy bajando mi media de compra y por consiguiente voy haciendo más compras, llegamos a un punto en el que podemos llegar a ganar hasta 3.615 si se dan todas las compras y llegamos al último punto total. ¿Qué me permite? Pues tener un margen de crecimiento de hasta 1.115 dólares que de manera normal no hubiese podido tener. Y al final, esto es dinero y lógicamente cuanto más podamos conseguir, mejor, ¿vale? Entonces ya ves esta diferencia bastante abismal de precios dentro de lo que podemos llegar a comprar y lo que no. Y lo mismo con las pérdidas. Si bajase mucho el precio del activo, pues si hubiésemos comprado todo en 2.500 o nuestra media de compra fuese muy alta, pues lógicamente vamos a perder mucho capital, ¿vale? Pero si vamos haciendo esas compras progresivas, pues al final llegaremos a que si hemos ejecutado todas, pues solo perderemos 584 dólares. Lo mismo, un margen de 1.115 dólares que se agradecen dentro de nuestra cartera y que sobre todo lo podemos destinar a otro tipo de compras y de operaciones dentro del mercado. Vale, así que ya con esto eres capaz de identificar realmente el cómo te puede llegar a beneficiar o no estas medidas de compra. Todo esto dentro de nuestra herramienta lo podrás encontrar aquí, ¿vale? Donde pone precio promedio de compra, price average, que es el promedio en inglés de compra, y el de venta. Pues a medida que tú vayas haciendo compras de ese activo, esto te irá rotando, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, que la media de compra de Solana, de los 10 Solana que hicimos, está en 176 y que ahora el precio está en 128. Es decir, hemos tenido una pérdida de valor, ¿vale? Sin embargo, en Bitcoin pues hicimos un promedio de compra en 27.000 y ahora está en 80.000. Entonces puede seguir cayendo que nosotros seguimos en beneficio, ¿vale? Ese es el punto fundamental. Vale, hemos visto, por así decirlo, las partes más básicas que tiene la inversión a nivel de cartera. Pero ¿por qué utilizamos todo esto de los datos y métricas que vas a ver a continuación? Bueno, fundamentalmente por esta tabla que estás viendo en pantalla, ¿vale? Tenemos una serie de elementos que van a ser riesgos del mercado, riesgos sistemáticos y no diversificables, es decir, aquello que no vas a poder controlar, ¿vale? Por ejemplo, que de repente aparezca una pandemia, pues es algo que tú a priori no puedes controlar y que el mercado, por mucho que quieras, es un riesgo que siempre va a estar y que nunca se puede eliminar. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que sí se pueden eliminar? Pues bueno, el individual, que es el propio, y el de la cartera, que tiene que ver con cómo invertimos nosotros, ¿vale? Que es todo el proceso que estamos haciendo hasta ahora. Ser capaces de medir medias, volatilidades, riesgos, qué activos seleccionamos, cuánto metemos en cada uno, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que nos permite a nosotros beneficiarnos. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros reflejado? Pues generalmente lo vamos a ver reflejado en diferentes métricas que nos van a dar todos estos datos. ¿Cuáles son las métricas? Bueno, tenemos varias métricas con las que podré evaluar, ¿vale? La primera de ellas es la beta. Vale, la beta, que suena como un nombre bastante raro, lo que nos permite identificar es básicamente cuán fuerte sube el precio de un activo respecto a otro, ¿vale? No es el coeficiente de correlación, sino cuán fuerte crece un activo con respecto al otro, ¿vale? Cómo se mueve con relación sobre todo al mercado. Entendiendo mercado pues como ese índice de referencia en el que nos basamos. Por así decirlo, el SP500, en el sector tradicional, que seguro que lo conoces, es el índice de referencia, ¿vale? Pues si estás por encima, quiere decir que eres mejor invirtiendo, y si estás por debajo, quiere decir que no has obtenido tanto rendimiento como se esperaba, ¿vale? Entonces, el índice siempre tiene una beta de 1, ¿vale? ¿Por qué? Pues, bueno, perdón, tiene una beta de 1, porque al final es el mercado, es el que marca todo el movimiento, no hay ninguna diferencia. ¿Qué pasa? Que nosotros como inversores activos podemos evaluar nuestros activos de manera individual con la beta o con un portfolio, ¿vale? ¿Qué queremos averiguar con esto? Pues podemos averiguar dos cosas. Si estamos desde el punto de vista de los activos, queremos saber si ese activo se mueve más potente o no que el mercado, ¿vale? Pues un poco similar al coeficiente de correlación,
buscamos siempre aquellos activos que nos generen el máximo potencial posible para, lógicamente, tener más beneficios. ¿Vale? Pero al igual que en el coeficiente de correlación, si tenemos activos muy por encima de 1, ¿vale? Por ejemplo, de 2, de 3, pues quiere decir que si el mercado sube un 1%, el activo subirá un 3 veces más, ¿vale? Será un 3%. ¿Vale? Entonces, la beta lo que nos permite es saber la fuerza con la que crece un activo en función al mercado objetivo, al índice de referencia. ¿Cuál es el índice? Bueno, el índice generalmente en cripto a día de hoy suele ser Bitcoin, pero también hay otros movimientos como pues juntar los 10 primeros activos, juntar un número de tokens X para generar ese índice. Es un índice un poco abstracto, ¿no? Pero principalmente se suele utilizar Bitcoin como índice objetivo, es decir, si genera más rendimiento que Bitcoin, genial, perfecto y maravilloso. Pero nosotros utilizamos, por ejemplo, el C-Chain 10, ¿vale? Que es un tipo de benchmark que hemos utilizado nosotros, en este caso para compararlo pues, con los 10 principales tokens por capitalización de mercado. ¿Vale? Esto no hay una norma escrita, puede ser diferente, pero simplemente para que lo entiendas, ¿vale? Que los benchmarks pueden variar y al final es mejorar. Y desde el punto de vista del portfolio, lo que tú tratas es de obtener un portfolio también con una beta generalmente superior al mercado. Es decir, que se mueva más potente al mercado con respecto a esas ganancias que puedas tener. Ahora, muy importante, la beta no siempre tiene por qué ser positiva o no siempre tenemos por qué buscar maximizar esa beta al máximo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Como hemos dicho, esto es un índice de referencia y se mueve en base a lo que haga el mercado. Si tenemos una beta muy grande, ¿vale? Por ejemplo, de 3, pues ya hemos dicho que se mueve 3 veces más fuerte. Entonces, si el índice cae un 1%, tu portfolio en vez de 1 va a caer un 3%, ¿vale? Porque es 3 veces más fuerte que el mercado objetivo. Entonces también tienes que tener mucho cuidado con el momento de mercado en el que te encuentras. Cuanto más positivo sea el mercado, más expectativas de crecimiento, etcétera, etcétera, pues tienes que buscar maximizar esa beta, que esté por encima de 1, de 2 o de 3, ¿vale? O incluso de 10, dependiendo de los activos que tengas. Pero siempre teniendo en cuenta eso, que cuando caiga también lo va a hacer 10 veces más fuerte, ¿vale? Entonces, esos escenarios serían los positivos. Cuando los tenemos con betas iguales a 1, pues quiere decir que se mueve igual que el índice, que no hay movimiento. Y si es por debajo, que también lo podemos tener, pues quiere decir que se mueven contrarios al índice. Cuando el índice sube, nuestros activos caen. Esto puede ser interesante si tenemos sobre todo una cartera más compuesta generalmente por activos estables, como monedas fiat, etcétera, etcétera, ¿vale? Que nos pueden ayudar a reducir todo ese riesgo un poquito de la beta, sobre todo en situaciones en las que no queremos perder mucho dinero o en las que nos movemos un poco mal dentro del mercado, ¿vale? O sea que ya con eso conoces la beta y el cómo funciona todo esto. Esto es interesante por una única razón, y es que, lo quieras o no, tarde o temprano, como hemos dicho antes, vas a invertir en activos o en fondos de inversión. Y todos estos te muestran los datos de la misma manera, ¿vale? Entonces, si no eres capaz de encontrar cómo funciona todo esto, pues al final vas a ver datos y números que no vas a entender, ¿vale? En un ejemplo muy sencillo, con un fondo de MyInvestor, que esto es más tradicional, ¿vale? No de cripto, pero aquí nos dice que la beta es de un 1,10 con respecto a este índice, el Morningstar EU no sé qué, y con 1,07 respecto a este otro índice ajustado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos hacen es una comparación de decir, oye, nuestro fondo, el fondo de MyInvestor, se mueve un pelín más fuerte que estos dos benchmark objetivos. ¿Vale? Entonces tú ya sabes, como usuario o como inversor o como cliente de una empresa, pues que lógicamente cuando las cosas vayan bien tú ganarás seguramente más rendimiento, pero que cuando vaya mal seguramente también pierdas un poco más que lo que estés acostumbrado a ver en la tele o donde sea, ¿vale? O sea que ya con eso tienes un poco más de información. ¿Qué más tenemos? Tenemos por otro lado también lo que hemos hablado de la volatilidad, ¿vale? La volatilidad que tiene nuestro fondo, que vemos que es bastante baja. Vemos también el ratio de Sharpe, ¿vale? ¿Qué es esto del ratio de Sharpe? ¿Para qué nos sirve y demás? Bueno, el ratio de Sharpe lo que nos hace es medir o evaluar cuál es la rentabilidad adicional que obtenemos por cada nivel de riesgo asumido. Es decir, cuánto extra estamos ganando de rendimiento por esta volatilidad que estamos dispuestos a asumir, ¿vale? Y básicamente se usa para medir la calidad de las inversiones. Generalmente los valores se mueven entre 1, -1, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuanto mayor sea 1, es decir, si tenemos un valor superior de ratio de Sharpe de 1, pues quiere decir que tenemos una buen equilibrio entre la rentabilidad que nos está dando con el riesgo que estamos asumiendo. Es decir, nos compensa asumir ese riesgo para obtener más beneficio. Si tenemos por debajo de 0, en este caso, perdón, por debajo de 1, lo que nos indica es que estamos asumiendo quizás más riesgo del rendimiento real que nos está dando. Entonces ya podemos evaluar y decir, hostia, igual no me conviene asumir este riesgo porque no me está dando el rendimiento que se espera, ¿vale? Respecto al índice. Es decir, si yo invirtiese en el índice, seguramente que me daría bastante más rendimiento y no asumiría tanto riesgo.
Esto, no, como digo, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, simplemente es un elemento que tienes que analizar. Puede que el fondo sea maravilloso y te esté dando mucho dinero, pero también que tengas una volatilidad muy alta, que estés asumiendo mucho riesgo por ello. Entonces ya es que tú lo compenses entre si te interesa más asumir ese riesgo o si por consiguiente no te interesa tanto asumirlo y por consiguiente tenerlo. ¿Vale? Eso es un poco lo que tú vayas evaluando y vayas viendo. Lo más útil suele ser que, o lo que todos esperamos, es que también la rentabilidad del ratio de Sharpe se encuentre cercano a 2, ¿vale? Pues eso quiere decir que básicamente tenemos bastantes unidades extra de rendimiento en comparación con el riesgo que estamos asumiendo, ¿vale? O sea que ya con eso lo puedes evaluar. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otro tipo de datos, que en este caso en MyInvestor no aparece, pero bueno, si nos descargásemos informes y demás, a ver si por aquí aparece la información, suele venir también reflejado un elemento que es el tracking error. El tracking error, ¿qué es esto del tracking error? Bueno, lo que hace es identificar y medir cuánto se está moviendo nuestro portafolio con respecto del índice, es decir, cuánto se parece en lo que yo estoy invirtiendo con respecto a lo que tiene el índice en general. ¿Por qué? ¿Qué nos permite esto? Pues básicamente saber si la gestión que se está ejecutando es activa o pasiva. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú vas a un inversor y al inversor le coges y le dices, oye, quiero meter mis 10.000 euros. Y el inversor te dice, ok, perfecto, yo los cojo, yo los invierto. Y luego ese inversor, que te está cobrando a ti una tarifa por hacer todo eso, una comisión, un gasto, etcétera, etcétera, te ha invertido y tiene un tracking error de, pongámosle, 1, ¿vale? 1%. Pues quiere decir que realmente en lo que está invirtiendo es prácticamente lo mismo que tiene el índice. Entonces él te está cobrando por algo que te está literalmente replicando el movimiento de un índice. Vamos, que estás perdiendo dinero por las comisiones que te están cobrando porque lo podrías hacer tú mismo. Vale, entonces es para que lo evalúes. El tracking error sirve para saber desde 0 hasta 1, generalmente de 0 hasta 1 en cuánto se desvía del índice esta cartera que tú estás poseyendo, ¿vale? Pues cuanto más bajo sea, más activa es la gestión que está haciendo el propio inversor de ese fondo. Como digo, otra vez, no es ni malo ni bueno, simplemente es un dato a tener en cuenta para saber si estás pagando de más, si el inversor realmente está operando porque sabe o simplemente está replicando lo que todo el mundo hace, ¿vale? Que al final no te está aportando nada como gestor de inversiones, y si lo hace bien o si lo hace mal. ¿Cómo medimos si lo hace bien o si lo hace mal ese gestor? Pues bueno, también lo utilizamos lo que se conoce como el Information Ratio, ¿vale? El IR, que lo que nos hace es comparar, o básicamente medir, cuánta rentabilidad extra se ha generado por parte de este gestor. ¿Vale? Es decir, la gestión activa que me está haciendo este gestor, ¿me está proporcionando valor o no me lo está proporcionando? Porque podemos tener un gestor que diga, sí, yo te invierto, pero que está ganando menos que el mercado. Pues eso a mí no me interesa. Si vas a perderme dinero, pues para eso no inviertas tú, lo invierto yo. Que para perder mi dinero, pues mejor que no lo haga, ¿no? Entonces, este valor del IR se evalúa entre 0 y 1. Siendo 0, en este caso, una gestión muy poco activa una gestión activa poco eficiente, es decir, está invirtiendo él, pero realmente no le vale de nada lo que está invirtiendo. O podemos tener en este caso uno que esté cerca de 1, que quiere decir que está gestionando muy bien la cartera y está obteniendo muchísimo valor por el rendimiento. La selección de activos es buena, la calidad es buena, no está copiando tanto al índice, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es algo bastante positivo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el alfa de Jensen, ¿vale? Que también lo vemos por aquí en algunos sitios. El alfa de Jensen, que lo que nos permite es identificar básicamente si una inversión ha generado una rentabilidad superior o inferior a la esperada, considerando el nivel de beta, ¿vale? Entonces, si es positivo, quiere decir que el gestor ha proporcionado un valor extra, y si es negativo, ha destruido valor con esas inversiones que hemos nosotros realizado. Vale, por aquí podemos también ver información, pero generalmente nos lo van a ir poniendo en este tipo de activos, ¿vale? Pues el alfa a 3 años, etcétera, etcétera. Beta, volatilidad, todo esto que ya sabemos. Si el alfa pues es de menos 1,5%, generalmente ha ido según lo previsto, y cuanto mayor sea el alfa, pues en principio más mala gestión, más valor se ha estado destruyendo dentro del mercado. Y luego por último tendríamos lo que es el ratio de Treynor, ¿vale? Que es similar al de Sharpe, pero que en lugar de medir el riesgo total, solo mide lo que es la beta en sí, ¿vale? El valor de la propia beta. ¿Y para qué nos sirve? Pues para comparar entre portafolios, ¿vale? Es bastante simple todo esto. No hay que preocuparse por cómo lo evalúan ellos o cómo hacemos nosotros los cálculos, ¿vale? Porque en este caso también dentro de la aplicación tenemos un apartado donde se podrá ver,
pero sí que me pareció interesante que lo entendieses, porque al final toda esta información de una u otra manera vas a tener que interpretarla y te va a beneficiar mucho y te vas a posicionar dentro del mercado si sabes exactamente qué hacer con ello, qué no, y sobre todo cómo lo puedes gestionar de una manera más adecuada. ¿Vale? Así que ahora que tenemos todos estos ratios, lo que vamos a pasar es a ver cómo podemos hacer lo que se conoce como el expected return, ¿no? Es decir, oye, todo lo que me has dicho está de fábula, pero yo tengo mis activos y realmente quiero saber cuánto puedo llegar a generar, cuánto no, y cómo sé si lo he estado haciendo mejor o peor que el mercado, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que vamos a ver ahora mismo. Entonces, como hemos dicho, dentro del mercado todo es muy variable, ¿vale? No sabemos exactamente cuánto podemos llegar a ganar o cuánto no, ¿vale? Entonces, para esto lo que se hacen es generar simulaciones, crear escenarios con probabilidades que nos identifiquen, oye, ¿tienes más probabilidad de ganar o no? ¿Vale? Esto es lo que se conoce básicamente como el expected return, o también cómo gestionamos la estrategia de asset allocation, ¿no? ¿Dónde se ha generado el valor? Básicamente. Pero cuando nosotros analizamos todo esto, hay dos maneras de hacerlo. Podemos tener lo que son los escenarios ex ante, que básicamente es, yo no sé qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Yo no tengo datos, lo que quiero hacer es tirar números ahora para ver qué es lo que yo me podría llegar a esperar de rendimiento, ¿vale? Es básicamente el objetivo. Y lo que es el ex post es básicamente, yo ya he generado o ya he tenido un rendimiento, lo que quiero hacer es compararlo con las expectativas que yo tenía, ¿vale? Digámoslo así es, oye, yo estoy entrando a la universidad, ¿qué creo que va a pasar? Y después he salido de la universidad, ¿cómo pensaba que iba a ser? ¿Qué resultados he obtenido respecto a lo que esperaba? ¿Vale? Es un poco esa la diferencia. Entonces, para este caso en concreto, vamos a realizar un escenario ex ante, ¿vale? Es decir, yo tengo un precio actual, por ejemplo en Bitcoin, y lo que quiero saber es básicamente qué resultado me puedo llegar a esperar con este activo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo puedo saber exactamente el rendimiento que puedo llegar a obtener con un activo si no leo el futuro? ¿Vale? Pues para esto hay diferentes metodologías, escenarios, hay miles de ellos, ¿vale? Yo te voy a explicar simplemente un par con los que se suele más trabajar para poder hacerlo. El primero de ellos es gestionarlo en base a probabilidades. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que suceda este suceso? Lógicamente las probabilidades no es algo que te venga alguien con una varita mágica, sino que las tienes que estipular tú, por lo que la previsión que hagas es literalmente basada en tu experiencia y basada en lo que creas que va a suceder. No hay nada detrás que lo pueda fundamentar más que tú y que tu estrategia, tu metodología y tu experiencia, ¿vale? O sea que, como te digo, esto no va de inventarse números, sino realmente de tratar de ajustarlo lo máximo posible a lo que tú consideres. Entonces, para este ejemplo tenemos 5 escenarios diferentes. Un escenario en el que Bitcoin tenga un retorno negativo el próximo año, o cuando queramos, de un menos 35%, otro de un 10, 35, 70 o 125. Y con ello los precios esperados que podemos llegar a obtener, ¿vale? Entonces yo aquí lo que he puesto son las probabilidades de que ese retorno se pueda llegar a dar. Por ejemplo, considero que en un 15% de las probabilidades Bitcoin puede llegar a valer un menos 35%, es decir, que llegue a 65.000. Vale, entonces, esto lo hago con todos y cada uno de los sucesos en base a mi experiencia y a cómo veo ahora mismo el mercado, y esto lo que me da es una serie de retornos esperados para ese escenario. Por ejemplo, el resultado en este caso que podemos llegar a obtener con una probabilidad del 15% de que existe un retorno de menos 35 es básicamente de un menos 5%, ¿vale? Y así lo hacemos con todos. Entonces, para evaluar cuál puede ser el retorno real que nos puede dar, lo que hacemos es simplemente sumar todos esos escenarios que nosotros hemos simulado. No nos quedamos con uno en concreto, sino que hacemos literalmente una media. Oye, como yo no sé si ciencia cierta qué va a suceder, yo lo que hago es, pues mira, creo que más o menos puede pasar esto y que se vaya a dar este caso. Creo que puede pasar esto y que se dé este caso. Y así sucesivamente. Entonces esto me va a dar un retorno más o menos estimado de lo que yo puedo esperar. Entonces yo puedo esperar que de media, en el tiempo que yo considere oportuno, ¿vale? Esto lo podemos poner, por ejemplo, un año, puede ser 10, 5, los que tú consideres, puede llegar a generar un 40% de rentabilidad. Es decir, que si vale 100, el máximo al que llegue sea un 140%. Bajo mis supuestos, repito, bajo mis supuestos. No es que vaya a suceder, ni que no pueda ser más o pueda ser menos. Esto es un suceso. ¿Para qué? Para que tú construyas tu cartera. Para que puedas evaluarla previamente, ¿vale? Entonces con esto tú ya vas a ser capaz básicamente de saber qué estrategia puedes llegar a tener o cuál no. Lo general es que este tipo de escenarios, pues tú lo vayas haciendo con cada uno de los activos,
¿vale? Que quieras o con los sectores. ¿Vale? Lo más normal es que tú esto lo hagas con sectores más que con activos en concreto. ¿Por qué? Pues porque un activo en concreto puede variar muchísimo, pero un sector generalmente, al tener más activos dentro, pues no varía tanto. Ejemplo, podría, en vez de coger Bitcoin, podría invertir en el sector de blockchain, otro sector de RWA y otro sector de DeFi, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿con eso qué haría? Pues yo al final voy a tener de cada uno de estos activos que hemos seleccionado aquí, como ejemplo, pues un retorno esperado para cada uno de ellos. En Bitcoin ya hemos visto que era 40% y en el resto, bueno, me los he inventado para hacer el ejemplo, pero supongamos 50, 70, 15 y 35, ¿vale? Y aquí un allocation en cada activo, es decir, lo que yo voy a invertir en cada uno de estos activos, ¿vale? 25, 25, 10%, etcétera, etcétera. Y luego también lo que tenemos que hacer es compararlo con el benchmark, ¿vale? Con la asignación que va a tener el benchmark. Porque, oye, yo tengo una asignación de 35, pero el benchmark no tiene por qué tener lo mismo. Puede tener más o puede tener menos, ¿vale? Por ejemplo, si comparamos con el SP500, pues yo puedo tener Apple aquí un 40%, pero en el benchmark igual solo representa un 3%, ¿vale? Pues lo ponemos. Yo, como digo, me lo he inventado en este caso, ¿vale? Pues el supuesto, 62, 15, y el retorno esperado que creo que puede tener ese activo dentro del benchmark, ¿vale? Como digo, esto generalmente suele ser más útil hacerlo por industrias. ¿Por qué? Pues porque si no te va a coincidir. Es decir, si yo lo comparo con los activos reales que yo tengo, pues lógicamente el retorno esperado del activo de Bitcoin, si va a ser el mismo que el de mi portfolio, pues el resto de datos me va a salir cero, ¿vale? Entonces, generalmente el resultado que puedan llegar a tener dentro de ese benchmark va a variar un poco con respecto a mi portfolio. Lo dicho, suponemos los mismos escenarios, los que sean, con diferentes rendimientos, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, Ondo va a tener menos rendimiento en el benchmark que el rendimiento que yo espero obtener dentro de mi cartera. Entonces, ¿ahora qué haríamos? ¿O para qué quiero yo saber esto, básicamente? Bueno, pues porque aquí podemos llevar a cabo diferentes tipos de estrategias, ¿vale? De rendimientos para evaluar cuál sería la mejor elección que deberíamos hacer a la hora de seleccionar estos activos, ¿vale? Es decir, cuando yo selecciono todo esto, que me va a generar al final rendimiento en mi cartera, ¿cuál creo que es la mejor opción para poder hacerlo? ¿Vale? Entonces, tenemos estrategias por rendimiento del fondo, en cuyo caso lo que hacemos es optar sobre todo por que el fondo lo haga mejor que el propio benchmark. Podemos tener una estrategia de picking select, en donde consideramos que el rendimiento va a venir procedente de los buenos activos que ya haya seleccionado, ¿vale? Y otra, que es la estrategia de Bryson-Fatchler, de Allocation Effect, que va a depender directamente de cuánto yo le asigne a cada activo, ¿vale? Entonces, uno depende de el fondo es mejor que el benchmark, otro depende de lo bien que haya seleccionado yo los activos, es decir, que sean buenos activos, y el otro va a depender de los pesos que yo le dé a cada activo, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno en detalle el cómo funciona, pero es bastante sencillo de aplicar. En esta estrategia de rendimiento del fondo, lo que nosotros hacemos es coger el rendimiento del activo dentro del benchmark, ¿vale? Que sería, vamos a hacerlo aquí con este ejemplo, sería este 0,35%, el rendimiento que le hemos supuesto a ese benchmark, menos el rendimiento, menos el rendimiento esperado del benchmark, ¿vale? Que el rendimiento esperado del benchmark no deja de ser lo mismo que hemos hecho antes. Pues al final, oye, en base a las probabilidades y tal, ¿cuánto esperamos obtener? Es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Pero para el benchmark en conjunto, en vez de solo para Bitcoin, para el benchmark. Y eso nos da un retorno, 34. Entonces aquí lo que hemos hecho es multiplicar ese retorno esperado del activo por el retorno esperado del benchmark, que nos dará un porcentaje, y luego eso lo multiplicamos por la asignación que hemos hecho en el benchmark menos la del fondo, ¿vale? Como hemos dicho, esto aquí lo que comparamos es, oye, ¿cuál es la diferencia real entre que yo invierta en el benchmark o que yo invierta dentro de ese fondo? ¿Vale? Básicamente. Entonces esto nos va a dar un resultado. Con Bitcoin, por ejemplo, pues 0,61, lo que sea, ¿vale? Estos son datos que van a ir variando. ¿Y qué nos sale en total? Pues una sumatoria de todo ello. Es decir, el rendimiento que podríamos esperar solo por invertir en el fondo, con estos sucesos, podría llegar a ser de un 3,2%, ¿vale? ¿Qué hacemos por picking selecting? Es decir, por asignación de activos, ¿qué haríamos? Pues más o menos lo mismo. Rendimiento activo en el portfolio, es decir, cuál es el rendimiento que está teniendo aquí, menos el rendimiento que se le espera en el benchmark, que sería un 35%, y lo multiplicamos por lo que yo haya depositado en ese activo. ¿Vale? Como vemos aquí, comparamos rendimiento del activo, del portfolio, con el del benchmark, para saber cuánto ganamos. Y hacemos lo mismo.
Entonces, por esta estrategia, si aplicásemos la estrategia de selección de activos, lo que estaríamos consiguiendo es un rendimiento de un 9,8, ¿vale? Y por último, si lo hiciésemos por porcentajes dentro de la cartera, pues sería más o menos igual. Peso del activo en portfolio, 0,35 multiplicado por la asignación que tiene el benchmark, ¿vale? Comparamos esos pesos dentro de los benchmark y portfolio y luego lo multiplicamos por lo que esperamos obtener menos lo que va a obtener el benchmark. Y esto nos va a dar igual otro resultado. En resumidas cuentas, lo que hacemos con esto es generar escenarios simulados, ¿vale? Esto no dejan de ser simulados, para nuestra cartera antes de que suceda cualquier cosa. Es decir, yo no sé qué va a pasar, lo que creo aquí son modelos que a mí me permitan saber qué puede llegar a ser lo mejor. Lo digo, son modelos, no quiere decir que sean cosas exactas y precisas, son modelos, ¿vale? Pero aquí ya nos indica cuál puede llegar a ser ese rendimiento que obtengamos, ¿vale? Y aquí lo reflejo bastante bien. Con esto solo sabemos el impacto que podemos llegar a tener en la parte de selección de activos. Es decir, aquí solo del rendimiento final que obtengamos con nuestro portafolio, ¿vale? Imagínate que obtenemos un 50% de rendimiento con nuestro portafolio, pues de aquí sabemos que si hubiésemos hecho estrategia de Picking Select, de ese 50, el 9,8% provendría de que hemos seleccionado bien los activos, ¿vale? Entonces, por decirlo así, cogemos el portfolio y lo que hacemos es segmentarlo. ¿Para qué? Para saber de dónde viene el valor de ese portfolio. ¿Por qué? Porque tenemos 4 métodos diferentes. Tenemos lo que acabamos de ver, todo esto, que es Asset Allocation, es decir, cómo seleccionamos los activos, los pesos, etcétera, etcétera, que es la parte de estrategia, ¿vale? Lo dicho, de mi 50% que haya podido obtener, un 9,8 provienen del Asset Allocation. Vale, pues me falta un 40% restante. ¿De dónde viene ese 40% restante? No lo sabemos. Bueno, pues lo siguiente 40% viene de la táctica. Es decir, de cómo tú hayas realmente ajustado todos esos parámetros, de los momentos exactos en los que hayas invertido, del timing en un sector a la hora de hacer los cambios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otro cambio fundamental es por la parte de la divisa. Pues al final tenemos que entender que si yo, por ejemplo, que estoy en Europa, ¿no? En España, si yo cuando invierto en cripto, tengo que hacer un cambio a USDT. Entonces, cuando yo vuelva a pasar esos USDT a mis euros, yo he tenido un impacto positivo o negativo, pero que me va a venir precedido por ese cambio de moneda. Si el euro vale 1, pero cuando yo haga la venta vale 0,98, pues yo he perdido esa diferencia, ¿vale? He perdido valor con mis euros. Entonces, eso me afecta negativamente al rendimiento que yo haya obtenido, ¿vale? Entonces, con todo esto, básicamente con lo que quiero que te quedes es que, independientemente de lo que hayamos visto anteriores de ratios, tú con esta estrategia de retornos esperados, que repito, es ex ante, antes de hacer cualquier cosa, es decir, simulas a futuro, tú puedes crear esos escenarios alternativos y hipotéticos que te puedan llegar a permitir estipular más o menos qué es lo que puedes llegar tú a sacar de tu inversión, ¿vale? Y con esto, pues con las diferentes estrategias que hemos visto. En el caso de que no lo quieras hacer ex ante, sino ex post, pues básicamente tendrías que coger todos aquellos valores finales que tú ya tienes y compararlos con los del principio. Pues oye, si ya había estipulado un 30 y mi cartera ahora tiene un 50, pues sí que hay 20% extra que he ganado, ¿no? ¿De dónde viene? Pues básicamente es eso. Nos permite saber de dónde pueden provenir de manera segmentada ese rendimiento que nosotros al final es el que vemos traducido aquí, ¿vale? Pues oye, de este 50 que he ganado o de este valor final que yo tengo, ¿de dónde me ha venido? Porque esto no viene del cielo. No viene de solo he comprado Bitcoin, soy millonario con Bitcoin, ya he ganado dinero. No, realmente viene de has seleccionado bien el activo, en qué momento lo has hecho, cuando compraste la moneda tuya del euro, por ejemplo, valía más y ahora vale menos y has perdido capital por esa parte. Entonces te permite que tengas un mayor control sobre tus inversiones, que sepas exactamente cómo hacerlo y de qué manera vas a gestionarlo. Vale, así que creo que con esto ya más o menos, aunque esta parte es un poco más compleja, ya has podido dar un salto de calidad hacia cómo evaluar y cómo crear esos escenarios básicamente hipotéticos con tus inversiones. Dicho esto, vamos a pasar a ver diferentes estrategias de inversión de activos, algunas más simples y otras un poco más complejas, para que tengas además de todo esto, pues un repertorio más grande de posibilidades y oportunidades dentro del mercado. Así que vamos a por ello. Ahora que ya hemos visto las diferentes estrategias con las que podemos incluso llegar a operar y sobre todo generar esas primeras interacciones y simulaciones, vamos a pasar a ver un poco más en detalle un concepto que ya hemos acuñado en el pasado, ¿no? Que son esas estrategias de inversión.
Hemos hablado principalmente de las estrategias pasivas y de las estrategias activas, ¿no? Pero vamos a entender un pelín más cuáles son los puntos importantes que tiene cada una de ellas y también por qué va a ser interesante que las analicemos. Porque al final, seamos nosotros los gestores o sea otra persona, pues básicamente tiene que operar de una de estas maneras. Así que va a ser interesante esos pros y esos contras que evaluemos. Dentro de la gestión activa, que sería el primer catálogo dentro de los 4 más importantes, hemos dicho que es esa estrategia que tiene como fundamento principal el que la persona, es decir, ese gestor, ese inversor, de manera proactiva va a estar invirtiendo, va a estar analizando y va a estar gestionando. Es decir, dedicará su tiempo a poder mejorar y sobre todo con el fin de tratar de mejorar al mercado. Si por ejemplo el mercado ha hecho un rendimiento anual del 10%, pues el gestor tratará de ser mejor que ese índice para poder verse beneficiado o marcarse esa diferencia como que esa gestión activa que ha estado haciendo, todo ese tiempo y ese esfuerzo ha merecido la pena para generar más rendimiento. ¿Cuál es el fundamento principal de este tipo de gestión activa? Bueno, pues generalmente también tiene un coste de oportunidad bastante más elevado. Es decir, puede que en algunas ocasiones nos perdamos muy buenas oportunidades porque también suele requerir de una metodología más específica. Es decir, para generar el mercado y al final batirlo, seguramente que tengamos que escoger unos pocos activos que sean capaces de retornar al final un retorno superior. ¿Y esto que nos lleva? Pues a que tengamos que destinar bastante más capital a un solo punto y puede que si no funciona bien, pues estamos perdiendo otras oportunidades por el camino. Y lo mismo con la situación contraria. Si diversificamos en exceso, por ejemplo, más de 15 o 20 criptoactivos, pues al final también estamos teniendo este coste de oportunidad. ¿Por qué? Pues porque al final el rendimiento que vamos a tener sí está muy diversificado, pero realmente tenemos un coste de oportunidad de invertir en algunas que puedan llegar a ir y que puedan generar muchísimo rendimiento. Así que un poco hay que encontrar también ese equilibrio en la gestión activa, que puede ser bueno si se hace bien, pero también puede ser bastante negativo si se hace mal. También se tiene que aportar más valor. Hemos dicho que se tiene que superar al índice. Así que la persona que lo gestione principalmente tiene que tener capacidades y conocimientos como para poder decir, yo voy a batir al mercado porque sé lo que estoy haciendo. Y aquí también hay que tener cuidado, ¿vale? No hay que caer en la premisa de que cualquier mono con 2 pistolas que haya invertido en cualquier criptoactivo meme que haya subido mucho tenga por qué ser un buen gestor activo, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con esto. ¿Vale? La gestión activa trasciende mucho más allá de aquella persona que haya dado el pelotazo. Ya hemos visto con métricas como el CAR que se evalúa todo ese crecimiento a futuro. Entonces, como digo, gestión activa, tenemos que superar el índice y los gestores tienen que ser buenos, pero no confundamos con gestores ocasionales que hayan tenido suerte y hayan ganado mucho dinero en un momento en concreto, porque eso no los convierte en buenos gestores, simplemente en gestores ocasionales con beneficios extraordinarios. ¿Vale? Además de ello, también, pues la facilidad para comprarse entre gestores. Pues al final, cuanta más gestión exista activa, generalmente también hay un mayor vínculo con otros gestores de la profesión. Lo que sí que es positivo porque al final, pues hay una retroalimentación de proyectos que alguien no haya analizado, pues te los pueden decir y te puede ayudar o darte ese input de inversión, ¿vale? O sea que al final también esa red de contactos generalmente que tienen los gestores activos, pues suele ser también bastante interesante. No digo que solo los gestores activos vayan a tener contactos, ¿vale? Digo que generalmente, como están mucho más metidos en el mundo, pues tienen más contacto con otros gestores o incluso ellos mismos van a las empresas a ver qué sucede, analizarlo, hablar con el CEO, etcétera, etcétera, etcétera. Y también existe pues un mayor tracking error, ¿vale? Que es lo que hemos dicho, de que siga este índice o no de mercado, pues también hay que evaluarlo y controlarlo. Dentro de la gestión pasiva, que sería el segundo bloque grande, bueno, pues sí que es cierto que es un tipo de gestión mucho más eficiente, lo cual quiere decir que a nivel de gastos operativos que vayan a tener, a nivel de facilidad, de no romperse la cabeza, de no invertir tantísimo tiempo, pues es un tipo de inversión muchísimo más útil y más efectiva, ¿vale? Es una realidad. Ahora bien, si esta gestión activa, pues tiene unos beneficios extraordinarios, pues al final sí que nos aporta mucho más que la gestión pasiva, que al final es mucho más equilibrado o mucho más light, ¿no? Como queramos llamarla. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo no es superar al mercado, su objetivo es basarse en lo mismo que el mercado, ¿vale? Replicarlo y tratar de obtener los mismos beneficios. Oye, pues si Bitcoin ha ganado un 10%, pues yo voy a invertir igual solo en Bitcoin porque no quiero ganar más, simplemente quiero estar tranquilo y quiero generar lo mismo que genere Bitcoin, ¿vale? Entonces es un poco el movimiento. Lógicamente, comisiones muchísimo más reducidas, estamos hablando de reducciones de hasta un 50-60%, ¿vale? Y también lo que es la selección y la ponderación de los activos viene prácticamente dada, es decir, no tenemos nosotros como gestores que decir 50% a Bitcoin, 30% a Ethereum, 20% a lo que sea, no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, replicamos al índice, entonces vamos a coger esos mismos valores, ya sea invirtiendo en el propio índice
o bien en activos que sean muy similares a ese índice y que al final pues sea prácticamente lo mismo, ¿vale? O sea que ya tenemos esos dos grandes bloques, pero nos quedarían otros dos de los cuales no hemos hablado y tampoco se suelen hablar mucho en cripto, pero que también existen, ¿vale? Que son, por ejemplo, la gestión dinámica, que lo que trata de buscar son sobre todo rentabilidades absolutas, ¿vale? No, sin referenciarse al índice, es decir, yo gano un X%, perfecto, eso es lo que gano, pero no tengo como objetivo batir o no al mercado, ¿vale? Sino que trato de maximizar siempre mi rentabilidad, independientemente del índice. El riesgo se define, a diferencia de porcentajes y cosas así, en pérdida patrimonial, es decir, como hemos dicho, no hay términos basados en índices, sino en absolutos, por lo que aquí es, oye, tengo tanto, pues ahora tengo mucho menos o mucho más. No hay pérdida. Sobre todo está concebido para inversores que consideran preservar ese capital y también que tengan más libertad de seleccionar entre activos. Vale, ellos quieren pues un poquito más de juerga, ¿vale? Ser mucho más laxos en todo lo que tiene que ver con esta gestión de los activos. Y esta gestión dinámica, pues al final tampoco deja de ser algo que muchísima gente, podríamos decir, prácticamente todo el mundo en cripto hace, ¿vale? A pesar de que pueda ser muy similar a lo que es una gestión activa, realmente en cripto la gente no trata de superar a Bitcoin. No, la gente simplemente invierte porque quiere maximizar los beneficios. Entonces, digámoslo así, a pesar de que siempre se ha considerado activo o pasivo, la mayoría de usuarios y de inversores en cripto son más de una gestión dinámica de yo tengo mis propias cripto, trato de ganar la máxima cantidad de dinero posible, sin importarme lo que haga Bitcoin, sin importarme absolutamente nada. Vale, pues esto sería un poco lo que tiene que ver más con inversores. O sea que seguramente te haya cambiado la mentalidad para pasarte más a este grupo de gestión dinámica. Y luego tenemos otro tipo que son los de gestión contrarian. Que esta gente o estos inversores suelen tener un sesgo mucho más negativo de las cosas y suelen, por así decirlo, ir en contra de lo que está estipulando en el mercado. No porque quieran perder dinero, sino justo lo contrario, porque creen, basados en sus tesis y en sus informes, pues que al final el mercado se puede en algún momento dar la vuelta. Como siempre decimos, hay un comprador y hay un vendedor, pues yo pienso que la situación va a ser contraria a la que tú estás pensando. Vale, suelen ser cosas más impopulares, mucho más de romper lo que la media de las personas diga y sobre todo de buscar oportunidades. No tiene por qué ser ni bueno ni malo, simplemente es otro tipo de estrategia. También es cierto, y esto hablando ya más a nivel genérico y de experiencia, que generalmente este tipo de personas tienen que tener una capacidad muchísimo más elevada que la media de inversores. ¿Por qué? Pues porque encontrar todas aquellas oportunidades contrarias al mercado suelen ser mucho más difíciles. Es decir, es más fácil subirte a la tendencia de que todo sube o de que, oye, todos mis conocidos están invirtiendo en Bitcoin, pues yo voy a invertir. No es lo normal opinar justo lo contrario que la mayoría de la gente. Y si lo haces, pues suele ser porque tienes una opinión o una tesis bastante contrastada y que apuestas bastante por ello, ¿vale? O sea que, al final, para que lo tengas en cuenta y te evalúes tú mismo o al inversor con el que estás depositando básicamente tu capital, ¿vale? En el que le vas a tener que preguntar abiertamente, oye, te voy a dar 50.000 euros, ¿qué tipo de gestión utilizas tú y por qué? ¿Vale? Entonces, cuando tú ya lo entiendes, pues tú podrás decir, vale, vas a utilizar una gestión contraria, pero ¿eres tan bueno como para hacerlo? Demuéstramelo, ¿no? Entonces ahí es donde tú ya vas a ser capaz de filtrar muchísimo también a ese inversor. Vale, ahora una cosa muy importante. Ya hemos visto gestión activa, pasiva, contrarian y demás, pero vamos a ver ahora un poquito más algunas estrategias de inversión. Ya vimos hace poco pues esa estrategia de generar o simular escenarios, pero ahora vamos a ver dos estrategias bastante utilizadas, bastante simples, pero que realmente siempre funcionan. O sea que no hay que reinventar la rueda para realmente hacer esto y al final no hay que ser tan complejos en la inversión para ganar dinero. No hace falta tener 50.000 euros, con 5.000 también puedes ganar dinero, ¿vale? O sea que simplemente es que tú te vas acostumbrando y adaptando a tus necesidades. Este tipo de estrategias que te voy a enseñar realmente no importan tanto si son gestores activos, pasivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se pueden aplicar en cualquiera de ellas, simplemente es un mecanismo dentro de todas esas gestiones, de tipos de gestiones, que se utiliza para generar ese rendimiento, ¿vale? O sea que digámoslo así, tenemos los tipos de gestión y dentro de ello pues se pueden aplicar este tipo de estrategias. Bien, ¿cuáles son este tipo de estrategias y cómo funcionan, cómo lo vamos a aplicar, etcétera, etcétera? Bueno, la primera que vamos a ver son lo que se conocen como los rebalanceos. ¿Qué es esto de los rebalanceos? Bueno, pues como su propio nombre indica, lo que vamos a tratar de hacer es de equilibrar todo el rato el porcentaje que le asignemos a nuestra cartera. Esto es un término bastante sencillo y en lo que se basa este concepto es en que no arriesguemos de más en ciertos activos a medida que el valor de nuestra cartera se vaya moviendo, ¿vale? O sea, tratamos siempre de que estemos en un mismo punto. Y tú podrás pensar, oye, pero si siempre estamos en el mismo punto, ¿cuál es el beneficio que yo obtengo, no? O sea, si al final lo trato de reequilibrar todo,
¿Dónde está el punto? Bueno, el punto está en que realmente tú no quieres que tu cartera se vaya de madre o que generes millones y millones, ¿no? Sino que lo que tratas es de buscar un equilibrio y de basarte siempre en ciertas proporciones que a ti te vayan a ser fáciles de equilibrar, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas muchísimo más sencillo y mucho más fácil. Supongamos que tenemos un capital de inversión, ¿vale? De 100.000 euros. No tiene por qué ser 100.000, pueden ser 10.000, lo que tú tengas. Es absolutamente extrapolable a todo. Y que dentro de esos 100.000 euros, pues tú has invertido en diferentes tipos de activos. Por ejemplo, en Bitcoin, en Ethereum, en DOT y en Solana. Y en cada uno de ellos les has asignado un peso, ¿vale? Pues oye, has analizado tu cartera y dices, quiero invertir en esto. Perfecto. Bueno, pues lógicamente la ponderación que tú vas a tener va a ir diferenciada en, básicamente, lo que te cueste a día de hoy ese activo. Vale, pues aquí hemos supuesto unos escenarios. Oye, Bitcoin me cuesta 50.000, Ethereum 2.500, DOT $30 y Solana 150. ¿Vale? Pues si nosotros invirtiésemos todo ya, ¿vale? Pues tendríamos una participación, 8, 500 y 100. ¿Vale? ¿Para qué? Para equilibrarlo con esos 100.000 dólares que hemos tenido. Si hiciésemos aquí la suma, ¿vale? Veríamos que básicamente esto equivalen a los mismos 100.000 dólares de antes. Ahora bien, ha pasado el tiempo, ¿vale? Imaginémonos que han pasado 3 meses, el valor de nuestros activos ha cambiado, ¿vale? Ya cada uno no vale 50.000, sino que ha ido variando. Y además queremos añadir otro activo más a nuestra cartera. Pero no queremos aumentar el riesgo de algunos activos, ¿vale? Entonces vendría a ser lo que es el supuesto 2. En este supuesto 2, como vemos, el precio pues ha pasado de 50.000 a 54.000, en Ethereum ha subido 250 dólares más, en DOT ha subido 15 dólares más, y en este caso en Solana pues ha subido 70, ¿vale? Pues oye, es un beneficio bastante grande el que hemos tenido. Y además lo que queremos hacer ahora es reducir un poco la participación que tenemos en Solana porque queremos añadir un nuevo activo, que va a ser Moonriver, ¿vale? Y queremos asignar un 5%. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento actual? Pues hasta el momento actual tenemos, con esa revalorización de los activos, más el capital que teníamos antes, ¿vale? Pues 54.000 que vale hoy por un Bitcoin que tenía antes, pues equivale a 54.000 dólares. Lo mismo con Ethereum, lo mismo con DOT y lo mismo con Solana. ¿Eso equivale a qué? A que hemos obtenido un beneficio de 20.500 euros, ¿vale? Yo antes tenía 100.000 y ahora tengo 120.500 euros. Se ha revalorizado. ¿Qué pasa? Que con el efecto de los rebalanceos, yo lo que quiero hacer es siempre mantener mi cartera en base a estos porcentajes. Entonces lo que hacemos nosotros es equilibrarlo para que las participaciones que nosotros tengamos sean justas en base a la cantidad de capital que nosotros hemos querido asignar, ¿vale? ¿Esto qué nos dice? Muy sencillo. Lo que nos está diciendo es que con el valor que nosotros tenemos ahora de 120.500 dólares, si queremos tener un 50% de nuestra cartera dentro de Bitcoin, el valor teórico que tenemos que tener es de 60.250 en vez de 54.000. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque 60.250 equivalen al 50% de estos 120.000. Sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos, lógicamente, que añadir dinero a la posición de Bitcoin para que valga ese 50%. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues simplemente restar. Pues oye, lo que deberíamos tener entre lo que tenemos. Y eso nos da que la posición habría que aumentarla en 6.250 dólares. Lo que equivale a comprar 0,1157 Bitcoin. ¿De dónde sale esto? Muy sencillo, de dividir básicamente los 6.250, lo que voy a añadir, entre lo que me cuesta a día de hoy. ¿Esto que me permite? Pues añadir 0,1157, que sumado a lo que ya teníamos antes de esa participación, básicamente ahora tendríamos 1,1157 Bitcoin, ¿vale? ¿Y qué más vamos a hacer? Pues así sucesivamente con todo. Oye, ¿cuál es el valor teórico que yo tendría que tener para tener un 20% en Ethereum? Pues tendría que valer 24.100. ¿Sobre qué? Sobre los 120.000 que vale ahora mi cartera. ¿Qué tendría que hacer, por tanto? Pues la diferencia, que son 2.100 dólares. En este caso, también habría que añadir una posición dentro de este activo. Pero luego tenemos el caso de DOT y el caso de Solana. Pues en este caso, oye, Solana nos ha ganado, por ejemplo, muchísimo capital. Bueno, al igual que DOT, ¿vale? Hemos pasado de 15.000 en ambas a 22.500 en ambas. Es decir, se ha revalorizado casi 7.000 euros, ¿vale? O sea, es una cantidad de capital bastante grande. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros lo equiponderamos a el porcentaje que deberíamos de tener, pues tendríamos que reducir esas posiciones, ¿vale? Entonces, yo le he dicho, oye, yo quiero seguir teniendo un 15%. Para tener yo un 15% de estos 120.000, tengo que vender 4.425 dólares de Polkadot, que me equivalen a vender 98 DOT, ¿vale? Entonces, ¿yo qué haría? Pues simplemente restar.
y ahora en vez de tener 500, tengo 401,66. Lo mismo para Solana, y en este caso también lo mismo para Moonriver. Como en Moonriver no tenía nada, ¿vale? No tenía un valor teórico, pues simplemente añado esa posición. Pero esa posición siempre va referenciada a esos 120.000 euros que yo tengo ahora en cartera, ¿vale? O sea que, aunque no tenga aquí ningún valor, realmente yo sí que lo estoy asociando a ese 5%. Vale, entonces, ¿qué hemos visto? Pues que hemos cambiado todos estos valores, hemos cambiado las participaciones por ese rebalanceo en nuestra cartera de inversión, ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer para otro suceso, ¿vale? Si el suceso luego vuelve a aumentar y decidimos reducir también otro porcentaje, en este caso en Ethereum, ¿vale? Pasamos de un 20 a un 15 y aumentamos nuestra posición en ZEC, ¿vale? En Zcash. Pues lo mismo, tenemos un valor a futuro que nos ha ido cambiando, pues hemos visto que aumenta de 54.000 a 65.000, nuestra posición ha aumentado de 120.000 a 183.000 y nosotros vamos a seguir rebalanceando la cartera. Pues oye, en Bitcoin vuelvo a comprar porque debería de valer más, pero para estos ejemplos en concreto, pues mira, he visto que Moonriver se ha revalorizado muchísimo y tengo que vender 26.000 dólares, ¿vale? Y por ejemplo en Zcash tengo que comprar. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues lo que hacemos es ir ajustando nuestra cartera, lo podemos hacer por meses, por trimestres, por años. Esto ya como tú quieras y como mejor te adaptes, ¿vale? Pero el objetivo es que nuestras posiciones no tengan un peso tan importante dentro de la cartera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, este 5% que veíamos en un principio de ponderación, ¿vale? Que yo había comprado aquí, pues oye, mis 6.000 participaciones, ahora aquí a futuro me valdrían 36.000. Es decir, estos 36.000 estarían representando prácticamente la suma de estos dos. Casi un 25% de mi cartera. Ya no sería un 5, sería un 25. Entonces estoy asumiendo mucho más riesgo en mi cartera con este activo simplemente porque ha subido de valor. Porque ahora tiene más peso dentro de mi cartera. Vale mucho más, ¿vale? Entonces con esto lo que hacemos es simplemente ir gestionándolo para que no nos veamos afectados en gran medida con esos rebalanceos. Vale, o sea que creo que ya te queda bastante claro esto de los rebalanceos, cómo funcionan y cómo se hacen. ¿Qué más tenemos? Pues el otro tipo de estrategia que tenemos es lo que se conoce como los DCAs. Los DCAs es algo súper conocido, seguramente que lo hayas visto en multitud de lados, lo bastante claro de cómo funciona, pero básicamente lo que hace es que tú vas a ir comprando cada X tiempo una cantidad fija, generalmente fija, aunque puedes añadir variables, de X activos. Por ejemplo, cada semana quiero invertir 50 euros en Bitcoin, ¿vale? Pues esto al final lo que nos muestra es cómo a lo largo del tiempo esa suma de capital que nosotros vamos haciendo, vamos comprando en puntos que no son ni los más bajos ni los más altos. ¿Por qué se hace esto y no se hace de la manera que todos conocemos de, no, pues yo compro en el punto más bajo? Bueno, porque realmente nunca sabes cuál es el punto más bajo, ni sabes cuál va a ser el punto más alto para vender. Entonces lo que vas haciendo aquí es, por así decirlo, reequilibrarlo constantemente para saber exactamente cuál es ese valor final que tú quieres. ¿Qué tenemos aquí en este ejemplo? Pues muy sencillo, que al final la estrategia de DCA ha generado 140.000 dólares, mientras que las otras de Bitcoin y del Nasdaq pues han generado bastante menos dinero. ¿Vale? Es decir, si hubieses invertido solo en Bitcoin, hubieses ganado muchísimo menos que si hubieses hecho la estrategia de DCA. ¿Vale? Entonces ahora me dices, hostia, esto me gusta, ¿no? Esto está guapo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy sencillo. ¿Vale? Aquí nosotros tenemos que asignar un tipo de cuota de cantidad de capital que vayamos a añadir al mes, al trimestre, a la semana, al día, como tú quieras, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues de manera fija y constante vamos a hacer una aportación de capital, ¿vale? Esta aportación de capital se va a ver repercutida en que cada vez vamos a ir metiendo más dinero, ¿vale? Esto es al final una suma. Pues oye, al final del todo, si yo he metido 250 dólares, al final del año yo voy a haber metido un total de 3.000 dólares. Perfecto y maravilloso. Ahora, ¿cuándo compro? Pues a mí me da igual el punto de compra. Yo voy a comprar, por ejemplo, al final de cada mes. ¿Vale? Entonces, ¿qué digo? Pues lo mismo de antes. Oye, voy a meter 250 euros entre 1.100 que cuesta ahora Ethereum. Pues ¿cuánto voy a comprar en total? 0,22727. ¿Vale? Eso es lo que yo voy a comprar. Perfecto. Ahora, ¿qué más tengo? Siguiente punto de compra, febrero. Lo mismo. Vale, 1.200 y vuelvo a comprar. Y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos. ¿Vale? Y vemos que vamos a ir comprando más o menos en función del precio, en este caso, que tenga Ethereum. Cuanto más caro, menos compramos, y cuanto más barato, como por ejemplo aquí, pues más cantidad de ETH vamos a comprar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Al final tenemos un valor acumulativo. Pues oye, el mes 1 tengo solo lo del primero, el mes 2 tengo la suma del primero más el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al final, ¿vale? Donde he acumulado, pues todos los ETH que he ido comprando. Entonces, ¿cómo sé yo si he ganado más o menos valor? Muy sencillo.
Simplemente nosotros vamos a ir multiplicando la cantidad que hemos comprado por el precio que tiene el activo en ese momento. Por ejemplo, primera compra, yo compré simplemente los 0,0227, que equivalen lógicamente a 250. ¿Por qué? Porque 0,227 multiplicado por su precio, pues es simplemente 250. Ahora, en el punto de compra número 2, ya sabemos que hemos comprado 0,2, ¿vale? Y en total tenemos 0,428. ¿Qué pasa? Que si sumamos estos 0,428 por el precio, ya nos da un valor superior, ¿vale?, a lo que habíamos invertido. Es decir, estaríamos ganando ya en el segundo mes 32 euros. ¿De dónde viene? Muy sencillo. Yo aquí compré en 1100 y ahora está en 1200. Esta compra ya se me ha revalorizado de precio. ¿Cuánto? Pues en concreto un 6,53%. ¿Vale? Entonces, si aplicamos esto para todos los meses, vamos sumando y multiplicando sucesivamente, pues lógicamente vamos a tener meses que puede ir bastante peor, ¿vale? Pero al final del todo, ¿qué tenemos? Pues que hemos acumulado mucho capital. Hemos acumulado muchos activos y muchas cripto. ¿Y qué tenemos? Pues que 2,8 ETH que hemos acumulado hasta finales de diciembre, al final, si se ha revalorizado y valen 2.500, pues tenemos que el valor total son 7.025 dólares, con respecto a los 3.000 que nosotros hemos depositado. Es decir, estaríamos ganando casi el doble de capital sobre esos depósitos o esas inversiones que nosotros hemos hecho. Concretamente un 134%. Entonces ya estás viendo básicamente cómo esta estrategia de DCA básicamente puede ir revalorizando tu cartera, ¿no? Al final es algo simple y sencillo. Esta estrategia de DCA la puedes hacer tanto para criptos individuales como para tu portfolio, ¿vale? En el portfolio, por ejemplo, puedes decir, como vemos aquí, pues oye, en vez de tener solo un activo, yo tengo 3 activos y lo que voy haciendo es dividirlo, ¿vale? A cada uno de ellos le aporto una cantidad X de activos, ¿vale? Perfecto, pues también lo puedes hacer, ¿vale? Imagínate que metes 300 euros, pues de esos 300 divides 100 a Ethereum, 100 a Solana y 100 a DOT. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Mismo proceso, lo único que con 3 activos. Oye, el precio de cada uno de ellos, 1100, 5 y 100, y aquí lo que hago es dividir esos 250 entre cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Y qué obtenemos? Pues al final obtenemos una cantidad X de cada uno de los activos, que se va a ir sumando a lo largo del tiempo. Al final, ¿qué tenemos? Pues el mismo proceso, que hemos ido acumulando de cada uno de estos activos. Por ejemplo, aquí en Solana hemos sido capaces de acumular 4,8, en DOT 42 y en Ethereum un Ethereum completo. ¿Qué obtenemos? Pues que habiendo invertido pues los mismos 3.000 euros, ¿vale? Ahora tenemos 15.000 dólares, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han ido revalorizando todos nuestros activos, ¿vale? Aquí veis el ejemplo, ¿vale? Que el peso es diferente. No es 33% a cada uno, sino 50 Ethereum y luego 25 y 25 a cada una de las operaciones que yo he hecho. ¿Qué obtenemos? Pues una gráfica de este estilo también, donde vemos cómo se ha ido revalorizando nuestra cartera a lo largo de los meses. Vale, así que ya ves realmente que esto de estrategias de DCA realmente sí que funciona, sí que se va a utilizar y sí que va a funcionar, ¿vale? Que es al final lo que estamos siempre buscando. Todo esto de DCAs, etcétera, etcétera, también lo vas a poder encontrar en su momento dentro del apartado de Crypto Portfolio, ¿vale? Que tenemos un creador de estrategias para que puedas monitorear, personalizar, crear alertas y absolutamente todo con ya sea tu cartera, como vas a ver aquí, o como con propios activos individuales que quieras tú añadir, ¿vale? O sea que no vas a tener ningún tipo de problema. Ahora bien, pasando un poquito a otro tema, ¿no? ¿Cómo sabemos? Uno de los puntos más claros es, ya hemos creado la estrategia, ya sabemos cómo funciona, pero ¿cuándo sé si es buen punto o no para vender los activos que tengo? ¿O cómo sé si debo mantener mis pérdidas o no? Bueno, pues vamos a ver diferentes puntos de vista que tenemos que tener en cuenta antes de optar por una decisión u otra, ¿vale? Lo primero de todo y lo que siempre recomiendo es tener tu estrategia clara. O sea, lo primero es, oye, yo sé que si esto sucede, yo voy a salir. Eso es lo más fundamental y lo que más te va a salvar, ¿vale? Pero sé que vas a tener ocasiones, sobre todo cuando quieras sacar, a mí también me ha pasado, de decir, hostia, ¿lo saco ya o me espero? Porque creo que puede ganar mucho más, ¿no? Nos tiende siempre esa avaricia a esperar que suba más y a ganar muchísimo más dinero. Entonces, te voy a dar diferentes puntos de vista para que tú también entiendas qué te puede perjudicar o qué te puede beneficiar, ¿vale? Si hablamos desde un punto de vista fiscal, que aunque lo trataremos un poco más en detalle con temas de fiscalidad y demás, si nosotros tenemos criptomonedas en posesión y las queremos vender, o bien sacar a nuestro banco, o bien para hacer cualquier otra cosa en cripto, vamos a tener que tributar por esas ganancias que nosotros estamos teniendo, ganancias o pérdidas. Entonces, realmente tenemos que evaluar si nos es necesario vender nuestras criptos o no, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esperar al cierre de año, sobre todo si tenemos ganancias, ¿para qué? Para tributarlas al año siguiente.
Es decir, si yo, por ejemplo, imaginémonos, estoy en agosto y, oye, no sé si realmente quiero sacarlo o no, o vender o tal. Pues, oye, si me puedo esperar esos 4 o 5 meses para que se acabe el año en concreto y empiezo el año siguiente, pues al comenzar el año siguiente ya lo puedo vender. ¿Qué me evito así? Pues tener que tributar esas ganancias en este año actual. ¿Vale? Entonces podría tener un año más de margen para poder tributar esas ganancias. Que te puede ser útil o no, ¿vale? Esto ya aquí ya cada uno lo que necesite, pero simplemente para que lo entiendas. Y si tienes pérdidas, suele ser mejor que la hagas al principio, o sea, antes de que cierre el año. ¿Para qué? Para poder compensarlo con posibles ganancias que hayas tenido de otros lugares y de otros sitios, ¿vale? Entonces, interesante para que siempre puedas tributar menos en base a esos beneficios. Y recuerda que cuando tributas, no solo lo haces por cripto, sino que todo lo que tenga que ver con ganancias patrimoniales, por ejemplo, acciones, también lo puedes compensar, ¿vale? O sea, que te puede ser bastante útil. Desde un punto de vista de los fondos de inversión a nivel fiscal, la mayoría de los fondos en los que estés invertido te van a permitir traspasar un fondo a otro sin tener que tributar. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Imagínate que tú has invertido en un fondo de inversión que invierte en cripto, ¿vale? Porque a ti te gustan las cripto, quieres hacerlo, pero no tienes ni idea. Y quieres invertir con ellos. Y has visto que han obtenido muchas ganancias y quieres sacar tu dinero. Si tú ese dinero lo sacas a tu banco, vas a tener que tributar. Ahora bien, si tú ese dinero lo mueves a otro fondo de inversión, lo traspasas, pero sigues estando invertido, no vas a tener que tributar. Entonces ahí vas a tener una ganancia muy buena porque te ahorras ese coste de comisión, ¿vale? Entonces es interesante siempre que lo tengas en cuenta para no sacar el dinero y decir, ah, ya lo tengo en el banco y ahora lo vuelvo a invertir. ¿Por qué? Porque vas a tributar ahora cuando lo estés sacando. Entonces estás perdiendo dinero sin ninguna necesidad, ¿vale? O sea que ya ahí lo vas a saber. Otro de los errores ya un poco más genéricos, no tanto de fiscalidad, que se suele tener es que a pesar de que tengamos una pérdida en un activo, en la mayoría de ocasiones muchas veces lo dejamos ahí porque no sabemos qué hacer con ello, ¿no? O no sabemos cómo actuar y tenemos siempre esa premisa de decir, ah, esto va a subir de precio, ¿no? Va a seguir subiendo, o he tenido muchas pérdidas, me espero porque seguro que vuelve a subir al mismo punto y lo recupero. Bueno, pues esto es un gran error. Vas a tener costes de oportunidad y sobre todo vas a tener un dinero parado que seguramente ni te genere beneficios, ¿vale? Te lo digo porque a mí también me ha pasado. Por ejemplo, con Kill Protocol, ¿vale? Que es una empresa básicamente de cripto, de identidad digital, pues yo invertí en un momento, pero realmente el token no ha dado el desempeño que quería y ha estado bajando constantemente. Es cierto que yo he ido acumulando porque creía en ello, pero llegó un punto en el que dije, esta inversión no me va a merecer la pena y tengo ahí un dinero perdiendo valor y que encima sé que no se va a recuperar, ¿vale? Entonces, ¿qué me compensa? Sacarlo, ¿vale? Yo saco ese dinero y tengo que asumir esas pérdidas, porque ya hemos dicho que las podemos declarar como pérdidas. Entonces eso también nos va a beneficiar. Dicho esto, no confíes en que vaya a subir, se vaya a recuperar absolutamente todo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ten siempre en cuenta estos parámetros y estas variables. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con los beneficios que tengamos en cripto, ¿no? Yo he obtenido beneficio en Bitcoin, hostia, tengo mucha pasta, ¿qué quiero hacer con ello, no? Me quema en las manos. Bueno, lógicamente se pueden hacer millones de cosas y entrar en miles de proyectos. Pero básicamente la estrategia que tú vas a poder utilizar se reduce a unas simples cosas o variables y elementos que tenemos que tener claras. Y una vez lo hagamos, pues ya sí que vamos a poder entrar en esos proyectos que nosotros estemos buscando. Pero antes de entrar en esos miles de proyectos, evaluemos bien la estrategia. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, la primera estrategia y la generalmente que más se utiliza es aumentar las posiciones en otra cripto que tú tengas o que consideres que está en una buena situación. Sobre todo, que tenga un buen futuro y actualmente esté barata. Te pongo un ejemplo. Si tú has ganado dinero, por ejemplo, en Ethereum, ¿vale? Has ganado 3.000, 5.000, 20.000 euros en Ethereum porque ha subido. ¿Quieres retirar ese beneficio? Pues lo que puedes hacer, por ejemplo, es, oye, Bitcoin está en un punto bajo. Pues voy a meter una parte ahí. ¿Para qué? Para aumentar mis posiciones en este activo que ahora mismo se encuentra en un buen punto de compra, ¿vale? O sea que te puede ser muy interesante con todo ello. Además, y esto es importante, no siempre que obtengas beneficios tienes que reinvertirlo al instante. Si no ves una buena oportunidad de mercado, simplemente vendes y esperas. ¿Esperas a qué? A tener una situación más óptima. El dinero no te puede quemar en las manos, tienes que gestionarlo de manera adecuada. Por ejemplo, lo mantienes en USDT o en USDC y te quedas tranquilito hasta que venga una buena situación de mercado en la que consideres que debes de invertir más fuerte, ¿vale? Pero si no, estás perdiendo dinero, estás perdiendo posiciones. La segunda estrategia suele ser la de, y bueno, tenemos una y dos, ¿vale? Son las más utilizadas, que es la de reforzar posiciones para cambiar de estrategia. Por ejemplo, hemos sido muy arriesgados en el futuro porque veíamos un mercado muy potente en X sector, X industria o lo que sea, hemos conseguido beneficios y ahora queremos pasar a una estrategia bastante más pasiva.
¿vale? Pues al final, ¿qué hacemos? No solo rotamos el capital, sino que rotamos nuestra estrategia. Por ejemplo, algo más conservador. Oye, vienen estrategias un poquito, o viene situación de mercado un poco mala. Pues ya no voy a invertir tanto en sectores que son más arriesgados, sino me meto más a Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera. O lo contrario, oye, gana un poco en Bitcoin y tal, pero creo que la situación es muy buena, pues me voy a buscar industrias para tratar de maximizar mis beneficios, ¿vale? Es un poco lo que se puede hacer. Y dentro de esta estrategia de cambiar de una a otra, básicamente lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos cambiar entre sectores o industrias en el que estemos invirtiendo. Oye, invierto en el sector de IA, creo que ya no tiene potencial, pues el beneficio que he obtenido lo muevo a el sector de infraestructura, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Pues ya puedes ahí hacer ese movimiento. Otro, aumentar o disminuir el riesgo de tu cartera, pues lo que hemos hablado. Oye, estoy muy arriesgado ahora mismo, el mercado no me va a acompañar, disminuyo mi riesgo, las posiciones, mantengo mi coeficiente de correlación bajo, betas un poco más bajas para no estar sobreexpuesto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego utilizar también, que esto es algo muy interesante, pero esto ya es más si eres de negocio, que es utilizar ese capital que has generado para básicamente montar tu negocio. Montar negocios relacionados con ello, generalmente en cripto. ¿Por qué? Pues hombre, porque ya te lo conoces. Igualmente lo puedes hacer para montar otros negocios, ¿vale? Pero mucha gente en cripto lo que suele hacer es, genero beneficio, monto mi empresa en cripto y por favor, intenta aportar valor si haces esto del negocio, porque si no, al final vas a perder tu dinero y nadie te lo va a comprar, ¿vale? O sea que tenlo en cuenta, pero bueno, son las estrategias más interesantes que podemos utilizar. Y como digo, todo esto al final va a ir repercutido a lo que tú busques y puedes invertir luego en 1000 proyectos. Pero teniendo claro estos dos puntos importantes, vas a ser capaz de disminuir al máximo las pérdidas que puedas tener. Dicho esto, vamos a pasar con el siguiente vídeo, donde vamos a analizar ya en detalle cómo funciona un fondo de inversión, cómo puedes invertir, qué comisiones hay, cómo lo deberías de gestionar, etcétera, etcétera. Así que vamos con ello. Bueno, si ha llegado hasta aquí, enhorabuena, porque ahora vamos a ver una de las partes que a futuro mayor potencial van a tener en el sector de las criptomonedas y sobre todo de la inversión. Estamos hablando de lo que son los fondos de inversión. Seguramente si eres un fondo, esta parte no te interesa tanto, pero si no, seguramente que sí. Entonces, ¿qué es esto de los fondos de inversión? ¿Cómo funcionan y por qué en cripto van a ser tan importantes? Bueno, en primer lugar, los fondos de inversión no son más que un lugar en el que nosotros depositamos nuestro capital para que básicamente inviertan por nosotros. Todo lo que hemos visto anteriormente de estrategia, de cómo funciona, de cómo tal, todo eso lo van a hacer ellos y nosotros simplemente vamos a darles nuestro dinero para que nos lo gestionen. Ahora, vamos a ir viendo que esto no es del todo bonito y que realmente también tiene una serie de riesgos y de consecuencias implícitas que como usuarios y como inversores también debemos de controlar. Entonces ya sabemos básicamente que ese fondo es una hucha gigante donde hay gestores que analizan esas cripto por nosotros, bueno, hay criptos o el que se dedica a otra cosa, pues otra cosa, pero en cripto analizarán las criptomonedas correspondientes, los sectores, e invertirán por nosotros. Y básicamente obtendremos nosotros un rendimiento de todo ello, ¿vale? O sea que al final son bastante importantes, no por nada, sino porque la mayoría de gente no tiene tiempo como para invertir de manera activa ellos mismos. Y tratan, o generalmente dan su capital a terceros, ¿vale? Ya sea a un fondo de inversión como tal, o a un banco, una entidad bancaria, ¿no? Hemos visto hace poco que BBVA está ya, pues, implementando todas estas soluciones para que la gente pueda operar en cripto con ellos. Revolut ya lo tiene, grandes bancos lo tienen, entonces tarde o temprano vas a invertir en cripto de una u otra manera. Entonces tienes que saber cómo funciona esto, porque si no vas a perder dinero. Bueno, entonces, básicamente los fondos de inversión, la manera en la que operan o la manera en la que podemos saber si es valor liquidativo, ¿vale? ¿Qué es esto del valor liquidativo? ¿Qué me estás contando de valor liquidativo? Pues realmente cuando nosotros invertimos en un fondo de inversión es como si invirtiésemos en un activo, en una acción, en una cripto, lo que sea. Es decir, tiene un precio de entrada. ¿Por qué se hace esto? Pues porque básicamente tú tienes que medir de alguna manera si está creciendo o no tu dinero dentro del fondo, ¿vale? Entonces, el valor liquidativo va a ser esa participación a la que tú quieras, o básicamente el precio de esa participación con la que tú entres. Te pongo un ejemplo básico, ¿vale? Aquí estamos con criptomonedas Phil, que es una empresa muy muy importante aquí a nivel España y que es de las primeras a nivel europeo que puede operar en cripto, ¿vale? O sea que te recomiendo que al menos le eches un vistazo. Y ellos tienen un valor liquidativo de 21 euros, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que si tú entrases con 100 euros vas a tener prácticamente 5 participaciones. Pues 100 entre 21 euros que cuesta cada participación entrar, pues vas a tener 5 participaciones. Como si tuvieses, pues, 5 acciones de esa empresa, ¿vale? Entonces, ¿cómo vas a ganar tu dinero? Básicamente, cuando el valor liquidativo se vaya revalorizando. Cuanto más valga ese valor liquidativo, pues más va a valer tu dinero.
esto es así de simple. Pues al igual que si sube Bitcoin tú ganas, pues aquí si sube el valor liquidativo tú también ganas. Vale, aquí podemos ver, por ejemplo, el rendimiento que ha habido a lo largo de los últimos años. Prácticamente comenzaron en este caso a principios de 2024 y han obtenido un rendimiento de prácticamente un 120% más o menos desde su comienzo. Vale, entonces, ¿tú dónde hubieras ganado? Tú no hubieras ganado el 120%, tú hubieses ganado ese 120% en el valor liquidativo. ¿Vale? Por ejemplo, valdría $10 al entrar y ahora vale 21. Pues ese margen de beneficio que ha tenido es donde tú básicamente has obtenido dinero, ¿vale? Que es lo más importante y lo más utilizado. Entonces, una vez tenemos eso, la pregunta también es, oye, ¿cómo funciona todo esto del valor liquidativo? ¿Cómo se calculan estas cosas? Etcétera, etcétera. Bueno, ellos lo que utilizan es una cosa que se llama NAV, ¿vale? El NAV, la famosa fórmula del NAV, que básicamente es el cómo nosotros podemos ver reflejado ese capital dentro del fondo. Pues lógicamente, al igual que una cripto, hay dinero que entra y dinero que sale. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo calculamos ese valor? Pues aquí entra la fórmula del NAV, que básicamente es una fórmula muy simple, que es, podemos ver aquí, NAV, fórmula, para que lo veamos todos en imagen, pero es básicamente la cantidad de activos que tú tienes menos las deudas entre el número de unidades, que en este caso sería el número de shareholders que hubiese dentro de ese fondo, ¿vale? Entonces, aplicando esta fórmula, al final, cada día vamos a ir obteniendo un valor dentro de nuestra cartera. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes, pues por ejemplo, 1000 activos, ¿vale? Dentro de tu cartera, $1000 en activos, no tienes ninguna deuda y tienes 1000 unidades de usuarios, ¿vale? De acciones en participación, pues básicamente 1000 entre 1000, pues te sale 1. Pues cada participación vale 1, ¿vale? Esto es sencillo. Entonces, ¿cómo calculas tú el Fund Assets? Pues es básicamente el valor que tiene el fondo. Es decir, cuánto dinero hay invertido en esos activos que ellos tienen. ¿Vale? Pues si yo compro un Bitcoin y vale 100.000, pues $100.000 que tengo. ¿Vale? Es sencillo. La única diferencia está en que este Fund Assets es el conjunto de todos esos activos. Entonces, cuando tú haces esta cuenta, ¿vale? Pues es lo que te da el Net Asset Value, el valor total que tiene ese fondo. ¿Vale? Y con eso ya tú eres capaz de saber exactamente, pues, cuánto vas a tener tú o cuánto van a ir modificándose el precio de tus participaciones dentro del fondo. Este NAV es importante que lo entiendas y es que en la mayoría de los casos el NAV se calcula al cierre del día, ¿vale? Es decir, tú no puedes entrar en un fondo y tratar de vender tu participación en medio de la jornada. ¿Por qué? Porque la mayoría de fondos, como cotizan, es decir, como se pueden comprar y vender, pues realmente hay que esperarse al cierre de ese día. ¿Para qué? Para que podamos vender nuestra participación. ¿Por qué? Pues porque si no afectaríamos al rendimiento del fondo en ese propio día. ¿Vale? Imagínate que, oye, hay $1000, tenemos 1000 participaciones y el precio equivale a 1 y yo de repente saco 500. Joder, pues el fondo al final se ve mermado y a lo mejor tiene que hacer posiciones en el propio día. ¿Vale? Entonces no conviene. Por lo tanto se hizo esta medida en donde al cierre del día es cuando tú ya puedes hacer tus intercambios y tu salida. Por eso verás que cuando te hayas salido de un fondo, ya sea de un banco o de una institución, pues te pone, oye, se ha ejecutado tu operación, pero hasta el día siguiente no ves que te llega a tu banco ese capital o esa transacción que tú has hecho, ¿no? Pues es básicamente por esto que te estoy comentando. Entonces se cierra este día y cuando se cierra, pues al día siguiente se vuelve a abrir con otro valor. Se comercia en bolsa, etcétera, etcétera, y así el valor va cambiando y subiendo. Pero como ves, es básicamente la misma fórmula que podamos llegar a tener con el valor de nuestro portfolio. Simplemente aquí le llamamos valor liquidativo, ¿vale? Si te das cuenta, pues aquí viene el valor liquidativo al día 7, ¿vale? Lo que valía ese día. Aquí te viene lo mismo, cambios porcentuales que has tenido, las categorías de ese activo. En este caso, pues Morningstar es una empresa muy grande y lo segmenta entre categorías. Pues oye, si eres del sector fintech, si eres del sector de biotecnología, lo que sea, pues este fondo en concreto se dedica a activos digitales, que son criptomonedas. Luego también nos viene el ISIN, que es algo muy importante, digámoslo así, es como el DNI que tienen que tener los fondos de inversión para saber que tú estás regulado y que puedes operar, ¿vale? O sea, que todos los fondos, fíjate bien, cuando vayas a firmar el papel o cuando estés haciendo toda esta propuesta y selección previa del fondo, pues que tenga un ISIN, ¿vale? La mayoría de ellos lo tienen, pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Y fíjate que es de España, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está operando en España. Otros, si son de Francia, pues tendrán el FR y así sucesivamente. Aquí nos viene también el patrimonio, ¿vale? El patrimonio en miles y el tipo de el patrimonio class, ¿vale? Y luego aquí las comisiones. En este caso no cobran comisión por suscripción, es decir, tú puedes meterte al fondo y realmente no vas a pagar nada por meterte al fondo. Hay otros que sí, ¿vale? Lo veremos un poco más en detalle. Y luego tiene una serie de gastos corrientes de 1,83%.
Esto, lo mismo, lo vamos a ver en detalle, pero es básicamente, pues, comisiones que vamos a tener porque ellos operen nuestro dinero por nosotros, ¿vale? O sea que con esto ya vamos a ir viéndolo un poquito más, el cómo funciona y el cómo no. Y dentro de aquí, pues también vamos a ir pudiendo ver elementos como las rentabilidades, ¿vale? Este fondo, pues realmente lleva poco tiempo, lleva un año, entonces vamos a ver que en Morningstar tampoco salen muchos datos, ¿vale? Pero ya tenemos eso, datos de un año, pues hoy hemos tenido que desde este año tiene una pérdida del 21, ¿por qué? Pues porque gran parte de su posición también está en Bitcoin, entonces no es que el fondo sea malo, de hecho si tú miras a la larga, realmente los trimestres que ha tenido han sido muy positivos, pero al comienzo de este año, de momento vamos en negativo, ¿vale? Pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Por eso digo que hay que analizar siempre todo lo que tenemos. Y luego dentro de rating y riesgo, pues aunque todavía muchos de estos fondos no tienen información porque son jóvenes, porque los activos digitales todavía no se han visto, pues aquí vamos a ir encontrando también información de la que hablamos anteriormente, pues ratio de Sharpe, cuál es la volatilidad que tienen los activos para, bueno, la cartera en este caso, la rentabilidad, la beta, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, aquí viene poca información, uno porque no estoy registrado y dos porque son activos que todavía no son muy controlados por este tipo de empresas, ¿vale? Entonces no vamos a verlo mucho y no se va a poder obtener información. Lo veréis más bien cuando habléis con las propias empresas y demás, ¿vale? Pero aquí podéis encontrar todo tipo de información. Punto importante, en algunos fondos, pues lógicamente vamos a tener una serie de barreras de entrada. Pues en este caso son 10.000 euros. ¿Por qué se hace? Pues esto también tiene una razón muy sencilla. Y es que si tú tienes, no es lo mismo gestionar a 1.000 usuarios que gestionar a 100.000. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque te implica tener mucha más gente diciéndote, oye, ¿cómo va el fondo? Oye, ¿cómo tal? Reportar a mucha más gente. Entonces, también con este primer filtro de 10.000 euros, pues hay muchísima gente que ya se elimina y solo te quedas con gente que, oye, que también viene a jugar porque sabe lo que hay, ¿vale? Entonces, eliminamos también un poco esa barrera dentro de los fondos de inversión. Ahora, si analizamos, oye, ¿cuáles son los fondos que están ahora mismo operando, ¿no?, en cripto dentro de España? Pues bueno, fundamentalmente tenemos criptomonedas FIL de AIG, ¿vale?, la empresa de AIG. Tenemos también Renta 4, que está ahora mismo con temas de cripto. A ver si me aparece aquí, si no lo busco por fuera. Pero están también con una nueva vertical que tiene que ver con cripto, o sea que también están metidos en todo ello. Vamos a poner aquí cripto Renta 4. Vale, y aquí lo tenemos, el Field Class A, ¿vale? Que es algo que ellos tienen. Pues lo mismo, podríamos ver lo que llevan al cierre de año, información, ¿veis? Aquí que el riesgo es bastante alto. Y aquí veis también pues el desempeño que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues lo mismo, el ISIL, veis que existe, patrimonio que existe en el fondo, que hay 1,5 millones de dólares, horizontes temporales, pues un poco lo que hemos ido hablando, ¿vale? Aquí la inversión sí que es un poco más grande, pero bueno, también hay que evaluar los tipos de comisiones. En principio, pues si tuviese que decidir, lógicamente para carteras más pequeñas, como podamos ser nosotros los retailers, pues igual el de AIG nos es mucho más rentable para entrar, ¿vale? Pues aquí tenemos comisión de gestión, comisión de depósito y comisión de exit, ¿vale? Que veremos adelante cómo son y cómo funcionan, ¿vale? Y aquí, bueno, información como vemos todavía sin ningún tipo de dato. Y también otro que existe es el de Alphabet Capital, ¿vale? Que estos tienen un mecanismo de operación un tanto diferente, en lo que se conoce principalmente como hedge fund, ¿vale? Es decir, ellos tratan de, sobre todo, mitigar los riesgos y utilizan muchísimo más análisis estadístico que otros fondos de inversión. No es ni bueno ni malo, es una estrategia diferente que vamos a ver ahora que pueden utilizarse, cada uno con sus pros y sus contras, ¿vale? No sé si operan directamente en España o lo hacen creo que lo hacen desde Portugal, pero bueno, nos pilla al lado, son colegas, ¿vale? Como vemos, pues es un private fund, el ticket mínimo sí que es bastante más amplio y tiene unas fees de entre un 2 y un 20. ¿Por qué? Pues porque los hedge funds de manera normal suelen ir a exit, es decir, a beneficio que hayan tenido. Generalmente no cobran y solo cobran por el beneficio obtenido por esas transacciones que ellos hagan. ¿Vale? Pues lo mismo, aquí una representación de cómo van ellos con respecto a Bitcoin, ¿vale? Cómo han ido generando más valor. Y aquí podéis ver también información, fondos que ellos tienen, podéis invertir, lo que vosotros queráis, ¿vale? Simplemente os doy la información. Entonces, con todo esto que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de fondo? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué es interesante? Y demás, ¿no? Bueno, pues dentro de los tipos de fondo que podemos encontrarnos, esto es en cripto, como digo, todavía no hay muchos, pero tarde o temprano lo vas a acabar haciendo, o sea que te interesa que lo sepas. Tenemos lo que son los quantity funds, ¿vale? Los fondos cuantitativos. Como su propio nombre indica, se basan en datos cuantitativos. Queremos cuantificar las cosas. Entonces, este tipo de fondos, la manera que tienen de operar son mediante datos.
digámoslo así, oye, yo tengo cientos de millones de miles de datos, los cojo, los trato, ¿para qué? Para saber cuáles son los mejores patrones de inversión que se pueden llegar a dar, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué hacemos? Pues con esto lo que nosotros hacemos, o somos capaces de interpretar, son esos puntos clave en los que debemos de invertir, ¿vale? Digámoslo así, es científicos de datos que se llaman Data Scientists, que lo que hacen es analizar todos esos datos y encontrar esas similitudes, esos datos anómalos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que, por ejemplo, es algo que utilizan lo que hemos hablado de Alphabet Capital, ¿vale? Ellos cogen un volumen de datos muy grande y lo empiezan a evaluar y a contrastar, y empiezan a meter variables. Por ejemplo, cogemos el historial de Bitcoin y decimos, oye, ¿qué ha pasado o qué pasa si toca la media móvil de 50 periodos? ¡Pum! Pues hemos visto que en el 30% de los casos ganamos dinero un mes después. Vale, pues esta estrategia no nos interesa. Otra, oye, ¿qué pasa cada vez que habla Donald Trump? Pues hemos visto que una probabilidad del 60% que en la próxima hora el mercado cae un 10%. Vale, pues sé que es un buen punto de compra. Vale, entonces, a ellos les da absolutamente igual todo la información que haya. Ellos lo que lo transforman es todo en datos, estadísticas y probabilidades. Y sobre eso operan y ganan dinero, ¿vale? Muy sencillo. Así es como, básicamente, funcionan. Hay una serie también en HBO, si no me equivoco, que es bastante interesante, que se llama Billions, que es un fondo, un hedge fund, y que también operan un poco de esta manera, ¿vale? O sea, que te recomiendo vértela porque te puede interesar y puedes conocer mucho más cómo funciona todo este sector. Entonces, eso es una parte. ¿Cuál es el principal problema que tienen los quantity funds? Que necesitan datos. Sin datos no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Que en cripto no hay tanta cantidad de información, ¿vale? Es decir, los datos históricos que tenemos son muy cortos, son apenas del 2008. Y para las estrategias de quantity fund, más o menos lo óptimo suelen ser entre 10, 15 o 20 años, ¿vale? Por eso vas a ver que el fondo este de Alphabet Capital, pues realmente solo opera en DeFi, en Bitcoin y en Ethereum. ¿Por qué? Porque en el resto de activos no hay tantos datos, entonces no se pueden sacar buenos patrones. Lo normal con los fondos cuantitativos es que tengamos historiales mucho más grandes. Estamos hablando incluso pues con el S&P 500, el Nasdaq, que tiene a lo mejor 50, 100 años de datos. Pues lógicamente ahí tienes muchísimos sucesos, muchísimas experiencias que trabajar, muchísimas variables, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para que lo entiendas, que este tipo de fondos cuantitativos se empezarán a ver un poco más, yo opino que de aquí a los próximos 5 años, ¿vale? Luego tenemos los Investment Fund, que suelen ser un poco más los que hemos estado hablando, ¿vale? Pues los de IG, los de Renta 4, que básicamente se basan en, oye, me entra dinero, analizo las inversiones, las gestiono y sobre todo eso, pues te voy a generar a ti un rendimiento. Pero dentro de este tipo de fondos podemos encontrarnos con diferentes fondos, ¿vale? Podemos tener los Open-Ended Fund, que es básicamente cualquier usuario puede invertir, pues como hemos visto, hay una pequeña barrera, pero tú si superas esa barrera de entrada de capital, puedes invertir sin ningún tipo de problema y también te puede salir sin ningún tipo de problema. Luego tenemos los Closed-Ended Fund, que esto, digámoslo así, son más como clubs privados de inversión. O sea, no puede entrar cualquiera y hay un plazo fijo, ¿vale? De capital con el que puedes entrar, de personas, de participaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es, digámoslo así, complejo, por no decir imposible, a no ser que tengas contactos. Y luego tenemos lo que son los ETF, los Exchange Traded Funds, ¿vale? Que son los conocidos SP500, el Vanguard, etcétera, etcétera. En cripto no hay prácticamente nada, sé que hay uno que es Crypto 10, creo que se llamaba, una cosa así, pero lo que hacen este tipo de fondos es, oye, yo te creo un índice, tú me das a mí el dinero, pero yo invierto en el índice, entonces no tengo que pensar, es una estrategia pasiva. ¿Qué pasa con este tipo de fondos? Pues que suelen ser mucho más baratos, ¿vale? No tienen comisiones, o si las tienen son de un 0,2, o sea, 1 euro a lo mejor te supone al año toda esta inversión, ¿vale? Entonces no te es prácticamente indiferente la comisión que te vayan a cobrar, ¿vale? Ahora, no esperes ganar más que el mercado porque te va a ser imposible, vas a ganar como máximo lo mismo que el mercado. Y luego también tenemos otros que son los Unit Trust, ¿vale? Los Unit Trust son fondos de inversión temporales, no para siempre, sino que tienen una fecha de caducidad, en donde los beneficios se suelen destinar para separar entre tener un excedente o reducción impositiva y sobre todo limitar la independencia económica. Es decir, son un tipo de fondo en el que, por así decirlo, separamos tanto a los gestores como a la entidad. ¿Para qué? Pues para que en caso de que haya algún tipo de operación mala o lo que sea, pues a niveles legales estemos segmentados, ¿vale? No suelen ser tampoco lo más típico los Unit Trust ahora mismo en cripto, ¿vale? Pero sí que existen. Dentro de todos estos, pues tenemos los Investment Trust Company, que son sociedades que emiten acciones que tú puedes comprar y vender, o sea, un poco similar a lo que ya hemos visto, y los Unit Investment Trust, que son gestionados por sociedades, ¿vale? Entonces, una sociedad tiene el trust y tú metes el dinero en ese trust, ¿vale? La única diferencia, como te estoy diciendo, es a nivel legal y fiscal, pues que son mucho más
seguros o, por así decirlo, fáciles para los gestores, porque no incurrirían en tantos problemas en caso de que sucediese algo negativo o algún fraude o cosas así, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengas en cuenta. Y por último, ya hemos visto Quantitative, Investment Fund, que son los más tradicionales y más usados, y luego los Private Equity. Los Private Equity, pues como su propio nombre indica, lo que son fondos que no tratan de invertir tanto en la cripto, sino invierten más en el proyecto, ¿vale? Es decir, aportan capital al proyecto para que el proyecto se desarrolle. Pues como por ejemplo, si tú inviertes en una startup. La startup, por ejemplo, de Globo, ¿no? Todos conocemos Globo aquí en España, súper famosa de repartidores. Bueno, pues hay empresas que invierten en Globo, ¿para qué? Para que Globo pueda seguir creciendo como empresa. Y ellos poseen una pequeña parte de esa empresa, ¿vale? Entonces, ellos, como por así decirlo, no compran acciones de Globo, sino que lo que hacen es comprar dentro de la empresa, para formar parte de ella, y generalmente se involucran también mucho más. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia, y que también se pueden hacer estas inversiones de private equity, ¿vale? O sea que, para que lo entiendas, que pueden existir. Entonces, ya hemos visto los tipos de fondos que existen. Ahora nos quedaría ver lo que son las comisiones de ese fondo, ¿no? Cuáles son las comisiones, más o menos cuánto debemos de ser capaces de gestionar, etcétera, etcétera. Bueno, las comisiones tengo que decirte que son bastante variables y que también las tienes que analizar tú, porque cada fondo pues es un mundo y tienes que evaluar sobre todo las rentabilidades y riesgos que te está dando, ¿vale? Porque puede tener comisiones altas, pero si demuestra que te da buenos resultados, pues igual te da más igual, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de comisiones suelen tener estos fondos? Bueno, los primeros son el depósito de entrada, ¿vale? Generalmente suelen tener este tipo de depósitos algunos, en donde cuando tú metes capital, la primera aportación que tú haces, tú ya pierdes dinero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú haces una aportación de 1.000 euros y la comisión es del 2%, pues te van a quitar nada más entrar ese 2% de los 1.000 euros. Por lo tanto, tu inversión, cuando empiecen a invertir con tu dinero, ya no van a invertir con 1.000, sino que van a invertir con 1.000 menos ese 2%, que se lo van a quedar ellos, ¿vale? O sea que lo tengas en cuenta, que suele ser una comisión bastante utilizada. Luego, la comisión que menos se suele utilizar también suele ser la de depósito, pues es lo contrario. Oye, tú has salido con tanto capital, pues yo tengo una comisión de retirada de un 1%. Pues el capital que tú tengas al final del todo, le vas a restar un X%. ¿Qué pasa también? Que esta comisión puede ser un poco tramposa. ¿Por qué? Pues porque realmente cuanto más hayas generado tú en el fondo, más te van a quitar luego cuando salgas de ese porcentaje, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado también con esa parte, o con incluso pues gestionar el cómo se están haciendo esos fondos, o ver si te compensa o no con esos rendimientos que estés teniendo. Entonces, ambos son negativos para ti como inversor, lógicamente, porque te quitan dinero, pero tienes que pensar que te compensa, que te lo quiten antes o que te lo quiten después, ¿vale? Es un poco evaluarlo. Luego hay otro que suelen ser los gastos de comisión, ¿vale? Por operación y básicamente por mantenimiento de la cuenta. Es decir, tú tienes tu operativa, pues cada X tiempo, generalmente cada mes, te voy a quitar una comisión, ¿vale? Por ejemplo, como hemos visto aquí, pues criptomonedas tienen una serie de gastos corrientes también que tienen que pagar, ¿vale? Entonces ellos cobran de todo el fondo, te quitan una pequeña parte. Tú dirás, joder, me están quitando todos los meses dinero y a veces me están perdiendo dinero. Pues, ¿por qué es esto, no? Bueno, pues porque ellos al final también tienen que vivir de algo. Ellos viven de gestionar tus criptomonedas, ¿vale? Entonces, hay una parte que se destina básicamente a pagar los software con los que pueden analizar esas criptomonedas, pagar los salarios, pagar los analistas, pagar la infraestructura. O sea, tú al final les estás pagando porque te gestionen tu propio dinero. Luego otra cosa es que lo puedan ganar o perder, que eso es diferente. Y por eso te digo que lo tienes que analizar tú. Pero que es algo que también tienes que evaluar, ¿vale? Pues, ¿dónde veo yo que esto puede ser interesante? Pues oye, si me estás generando rendimiento de manera más o menos constante, si veo que te involucras, que me haces informes, básicamente que tienes presencia con mi capital, pues lógicamente a mí no me va a importar que tú me cobres una comisión. Al final me estás ganando dinero. ¿Qué quieres? ¿Que te gane dinero y yo no cobre nada? Pues eso sería idílico, ¿vale? Entonces no se va a dar nunca. Dicho esto, los gastos corrientes que suelen ser, o bajo mi punto de vista los que pueden llegar a ser más óptimos, suelen ser de un 1,5%. Más de ahí creo que son un poco caros. Ahora bien, si los mercados también acompañan, pues lógicamente esa comisión no te va a afectar tanto. Me explico. Si tú en cripto eres capaz de generar mucho rendimiento, más que la media de los otros mercados, por ejemplo el tradicional, que suele estar entre un 5 y un 20, pues lógicamente también te puedes permitir cobrar un poco más. ¿Por qué? Porque está ganando también mucho más rendimiento, ¿vale? Entonces, que no te das en cuenta de que esto no es blanco-negro, sino evaluar la situación del gestor, evaluar si te está generando de rendimiento, si tiene muchos riesgos, si no, etcétera, etcétera. ¿Y cómo mides todo eso? Pues como hemos dicho antes. Oye, si tú te vas aquí al ratio de Sharpe, a la beta, a la volatilidad, etcétera, etcétera, y ves
que realmente te está ganando rendimiento, pero asume un poco de volatilidad, pues ok, pero me está ganando dinero. Pero hay inversores o gestores que asumen mucho riesgo y están obteniendo menos beneficio aún que el mercado. Y encima les estás pagando una comisión, pues eso no te compensa, lógicamente, ¿vale? Entonces, ten cuidado con eso porque ahí se va mucho dinero, ¿vale? Es un gasto más o menos encubierto que no vas a ver, pero que siempre está ahí, ¿vale? Entonces, al final, cuando lo retires, vas a ver que tu rentabilidad no es tan grande. ¿Por qué? Porque le tienes que quitar todas esas comisiones que te han llegado a cobrar, ¿vale? O sea que siempre tenlo en mente. Y la otra estrategia que puede ser interesante, que la podemos ver aquí también por Renta 4, que ellos sí que lo tienen, es esa comisión de exit, ¿vale? Es una comisión en donde básicamente ellos obtienen un beneficio de lo que hayan ganado. Imagínate, oye, tenemos una inversión en Bitcoin de $100.000. Solo estás tú como inversor, ¿vale? En ese fondo. Inviertes $100.000 y ganas 200.000, ¿vale? Pues ahora en tu cartera, bueno, perdón, ganas 100.000 y ahora tienes 200.000. Entonces, sobre ese beneficio, sobre esos 100.000, ellos se van a quedar el 15%. ¿Vale? Entonces tú como tal no recibirías los 100.000, sino que recibirías 85.000. ¿Vale? Por ese 15% que se han quedado ellos. ¿Esto es bueno, esto es malo? Bueno, para mí, una empresa que cobra comisión de éxito me parece buena, ¿vale? Por un motivo, y es que generalmente están obteniendo rendimiento y confían bastante en sus inversores, ¿vale? Lo que no me parece tan bien es que tengan comisión de gestión y también de exit y también de depósito. ¿Por qué? Pues porque al final estás cobrando y estás presionando mucho al inversor. Para mí, una comisión de éxito sin ningún tipo de comisión extra quiere decir que al final confías mucho en tu operativa y que solo gana el inversor si gana el fondo, ¿vale? Que es un poco lo idílico también. Pues oye, yo como inversor solo estoy ganando dinero si a ti te estoy generando rendimiento. Si no, no ganamos ni tú ni yo, ¿vale? Para mí eso es lo más óptimo. Lógicamente también es más caro, pero también hay una confianza mutua en que, oye, dependo de ti y al final yo voy a trabajar involucrado en que si tú no ganas, yo no voy a ganar dinero, ¿vale? Entonces, básicamente, esas son las comisiones que se suelen tener. Ahora, importante, como digo, esta comisión de éxito y el resto de comisiones, lógicamente, los fondos lo ponen acorde a los beneficios que ellos necesiten. Ellos tienen que cubrir una serie de gastos. Entonces, también ten en cuenta que no van a vender cuando tú quieras para maximizar tu rendimiento. A lo mejor tienen que vender antes porque necesitan pagar a sus analistas, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta de que esto no es todo maravilloso y son flores porque inviertas en un fondo, ¿vale? Lógicamente tiene un gasto y tiene una serie de consecuencias. Pero creo que con ello ya te queda más claro el cómo funciona toda esta gestión y el cómo básicamente ellos operan y realizan sus operativas, ¿vale? O sea que con esto ya vamos a finalizar lo que es la parte de gestión de fondos. Creo que ya has visto cómo funcionan y por qué son importantes, porque vas a invertir tarde o temprano. Así que ahora vamos a pasar a uno de los temas más controvertidos en cripto y que también más interesan, que es el tema de la fiscalidad. Cómo operamos, qué tenemos que declarar, cuáles son los modelos que hay que seguir, qué aplicaciones utilizamos, etcétera, etcétera. Así que vamos a pasar con ello. Metiéndonos ahora en uno de los temas más controversiales que podemos tener, que es la fiscalidad, ¿no? La fiscalidad siempre la solemos asociar con que en inversiones la pagan otros, ¿no? Pero al final, tarde o temprano, te va a llegar y si generas rendimientos en el sector de las criptomonedas, pues lógicamente también vas a tener que pagar por ello que estás haciendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver en detalle cómo funciona todo esto de la fiscalidad dentro de las criptomonedas, que suele ser algo tedioso, complejo de entender y que suele generar un poquito de confusión. Sobre todo porque tenemos muchísima cantidad de datos, ¿vale? En tradicional, en lo que ya conocemos, pues al final tenemos una nómina, sabemos que la nómina tenemos que hacer esa declaración anual, etcétera, etcétera, pero cuando empezamos a tener inversiones, la cosa se complica, ¿vale? No sabemos qué hacer, cómo se registran las operaciones, cuánto tenemos que tributar por todo ello. Así que lo vamos a ver en detalle para que tú mismo pues seas capaz de entenderlo. Lo primero que debemos de comprender es la diferencia entre tributar y declarar. Cuando hablamos de declarar, hablamos simplemente de informar a Hacienda y esto es algo que siempre es obligatorio hacerlo. Informar básicamente de las tenencias en activos que tú tienes. No tienes por qué decirle básicamente cuánto has ganado o pagar por ello, sino simplemente tienes que informar de la posesión que tienes en los activos tú mismo a día de hoy, ¿vale? Al final es simplemente un mecanismo más que se utilizan para informar a todos estos lugares. Ya veremos que luego hay diferentes modelos que prácticamente lo hacen por ti, esto de informar, porque los lugares donde compras y vendes cripto, pues tienen la obligación de hacerlo. Pero de manera normal, en tu declaración, tienes la obligación de poner lo que tienes y lo que no. Y otro punto es la tributación, ¿vale? La tributación es cuando, ya sí que tienes que pagar por esos beneficios que tú estás teniendo. Esta tributación, pues lógicamente, y como en todo, se puede hacer pues como usuario y persona individual, ¿vale? Si yo gano dinero, pues tengo que tributar por ello, o también como empresa, pues al final las empresas pueden también comprar criptos,
pueden invertir en todo el tema del sector de las criptomonedas con beneficios que tengan y tendrán que tributar también en base a otros modelos y otros sistemas, que generalmente suele ser impuestos de sociedad, ¿vale? Pues van al 25% aquí en España. Pero en la mayoría de casos, pues tenemos que tributar todos de la misma manera y bajo unos rangos. Ahora, interesante, de manera a nivel estatal aquí en España, pues si no tienes una ganancia de más de $1.000 que hayas generado, ¿vale? Entendiendo generar como todo aquello que tú ya hayas concluido como una venta, ¿vale? Pues oye, tengo Bitcoin y he vendido y he generado dinero, pues eso es una venta. Si yo tengo activos en posesión y se han revalorizado, yo no tengo que tributar por ello, ¿vale? Es decir, si yo tengo un Bitcoin que a día de hoy tiene un valor superior a $50.000, pues si yo no lo he vendido, no tengo que tributar por ello. ¿Por qué? Porque no lo he vendido. No he efectuado yo esa venta como para que me genere un valor. Simplemente es un valor teórico, pero yo no he vendido, ¿vale? Y luego veremos que también hay otro tipo de operaciones. Pero como digo, si toda esta tributación no supera los 1.000 euros, no vamos a tener que tributar. Ahora, la tributación no es solo en cripto, ¿vale? La tributación, en este caso, lo que son ganancias patrimoniales, incluye todo lo que tenga que ver con ganancias patrimoniales. Pues, por ejemplo, las acciones, ¿no? También entran, si has obtenido rendimiento de las acciones o tienes un fondo de inversión y has vendido lo que tenías en el fondo, pues eso también cuenta como beneficio patrimonial, ¿vale? Que vas a tener, lógicamente, que tributar por ello. Ahora, ¿cuáles son los tipos de impuestos que a nosotros nos interesan como inversores? ¿Cuáles son los que decimos, oye, ¿por qué voy a tener yo que pagar dentro de cripto, ¿no? ¿Qué cosas tengo que hacer? Bueno, pues dentro del sector de las cripto, al igual que en nuestro día a día, vamos a tener que declarar de dos maneras. Bueno, más que de dos maneras, hay dos tipos de tributación que tenemos que sopesar. La primera de ellas es lo que se conoce como base imponible general, que aquí tiene que ver como la suma de todos los ingresos que hayamos obtenido durante un año fiscal. Por ejemplo, todo lo que haya obtenido desde el inicio de 2024 hasta el final de 2024, el 31 de diciembre de 2024, todo eso lo voy a tener que declarar yo como un salario, como la suma total de todo ello, en 2025, ¿vale? Que suele ser por abril, mayo, la declaración de todo esto. Entonces, ¿qué incluimos aquí como base imponible general a la hora de nuestras criptomonedas? Pues bueno, lo más común y lo más utilizado es el salario, ¿vale? Y hay empresas que pagan en criptomonedas, pues esto nosotros lo tendríamos que declarar como tal, como esas ganancias que hayamos ido nosotros teniendo, ¿vale? Y lógicamente pues la empresa tendrá que tener sus condiciones y sus cosas. Luego otro es los rendimientos de capital inmobiliario, que tienen que ver con dividendos o beneficios, por ejemplo, por invertir en bienes inmuebles, ¿vale? Pues oye, yo he participado en una casa, ¿vale? En la compra de una casa, tengo una serie de dividendos que me aportan mensualmente, pues por eso que yo he aportado, básicamente ese beneficio que yo tengo también lo tengo que declarar. Por ejemplo, airdrops, ¿vale? Aquellos tokens que nos van a llegar gratis porque hemos participado en el proyecto en fases muy tempranas. Pues también vamos a tener que tributar por ello. Y esto es importante, el beneficio que contabilice, pues generalmente Hacienda, al no ser que tengamos una fecha exacta con un precio y demás, lo va a contabilizar como que el valor inicial es cero. Es decir, toda la ganancia que nosotros vayamos a tener parte como si el token en el momento inicial valiese cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo ahora mismo tengo cero, el valor vale 0, ¿vale? Del token. Pongamos token 1, tiene un valor de 0. Si a mí me dan X token, por ejemplo, un token a un valor de 100, pues la diferencia que yo habré ganado será desde 0 hasta 100, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente Hacienda lo que coge es el primer valor de precio que tuviese. En este caso es 0. Como es un airdrop y nos lo han regalado, partimos de 0. Luego esto ya verás que también puede cambiar en función de las comunidades autónomas y es un poco más complejo de lo que parece. Pero para que lo entiendas, ¿vale? Que al final el airdrop, aunque te lo hayan regalado, tú tributas y parte desde un precio de 0. O sea que lo tengas en cuenta. También el tema del play to earn. Pues todos aquellos juegos, seguro que has jugado pues al típico juego, ¿no? De que le das un botón y te empieza a conseguir dinero, ¿no? Pues hay cosas en el sector de blockchain y de cripto que también por hacer tareas pues te van a dar una serie de recompensas y de incentivos financieros. Pues todo eso que es como si fuera un airdrop, pues también lo vas a tener que pagar. Hay, por ejemplo, juegos, ¿no? O sistemas de play to earn, que es, por ejemplo, uno de andar. Pues oye, cuanto más andes y más kilómetros logres, pues te voy a dar una serie de tokens por todo ese movimiento que te hayas hecho, ¿no? Como si jugases a Pokémon, que tienes que ir andando y andando y te van dando pues esos logros. Pues esto es igual, pero te dan recompensas financieras. Pues eso también se declara. Trading por cuenta ajena, importante, ajena, no propia. Si yo opero en base a otro y al final obtengo beneficios, que no dejaría de ser un salario, un bonus, como queramos llamarlo, también. Todo lo que tenga que ver con minería de criptomonedas también va a declarar. Minería, pues no tiene por qué ser de Bitcoin, pero cualquier otra cripto que tú mines,
pues todos esos beneficios que tenga de minería también hay que declararlos. Y luego lo que sean pérdidas por robo, fraude o quiebra de la empresa, también se puede declarar, en este caso, como pérdida, ¿vale? Entonces, esto sí que nos va a compensar a nosotros, pues oye, si yo tenía, imagínate, 10.000 euros en FTX y puedo justificar, porque esto es importante, hay que justificarlo, si no, Hacienda va a pasar de ti porque es más dinero que van a ganar ellos. Si eres capaz de demostrar que, oye, hay un caso de que al final realmente tú tenías ese capital y no te van a devolver nada, pues toda esa pérdida la puedes meter dentro de este sistema para que al final te quite de todo ese beneficio y no tengas que pagar tantos impuestos por ello, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el cálculo exacto, ¿no?, que nosotros tenemos que hacer con todo esto de tributación, ¿no? Pues realmente tenemos una serie de valores, ¿vale? Que vamos a ir viendo ahora también y lo vamos a ir ajustando en base a porcentajes, pero básicamente, y para entendernos, tenemos hasta 12.450 tributo del 19%, de 12.450 hasta 20.199, 24%, de 20.200 a 35.199, 30%, luego hasta los 60.000, 37%, hasta 300.000, 45%, y si tienes más, 47%, o sea, te quitan todo el dinero, ¿no? Básicamente, la mitad del dinero se lo quedan ellos por no haber hecho absolutamente nada. Pero bueno, aquí tampoco nos vamos a meter, simplemente que lo tengas en cuenta. Importante, el tipo exacto económico también va a depender del tipo autonómico y donde tú te encuentres en tu región. O sea que yo te cuento esto, pero igual mañana en Andalucía sale una nueva y básicamente tiene otro tipo impositivo diferente, ¿vale? O estás en otro país que no es España, pues lógicamente vas a tener que ver cuál es el tipo impositivo que tienes en tu país para que al final esto no incurra en problemas, ¿vale? O más que nada sepas exactamente qué es lo que tienes que pagar y lo que no. Y luego tenemos la base imponible del ahorro, que aquí ya no son tantos salarios y dinero que hayas conseguido por tu trabajo, sino más bien beneficios económicos, ¿no? Lo que se llaman las plusvalías. Pues yo he invertido y por esa inversión gano tanto capital. ¿Qué entra dentro de esta inversión o dentro de este ahorro, ¿no? Pues entra todo lo que sea staking, es decir, invierto capital en la seguridad de una red y por ello me dan tokens, ¿vale? Pues esto tributa en base a ahorro. Todo lo que tenga que ver con liquidez, un lugar en donde yo aporto mi dinero para facilitar que el resto de usuarios puedan intercambiar sus tokens. Pues también, ¿vale? Esto es más o menos como un exchange. Pues todo lo que haya aporte como liquidez también se declara. Todo lo que sea lending, ¿vale? Pues aporto dinero, lo mismo, para que puedan prestar a otras personas, como si fuese un banco, pues todo eso también declara. Y luego todo lo que sean trades que generen beneficios o pérdidas. Entendemos trades por yo tengo un token y lo vendo por otro token. Por ejemplo, tengo BTC y lo cambio por USDT. Ahí se está generando una plusvalía, que puede ser positiva o negativa, da igual, pero tributa, ¿vale? Entonces todo lo que se genere en este tipo de intercambios va a tener un efecto para tributar. Todo lo que sea que tú hayas depositado tus euros, por ejemplo, tengo mis euros, quiero hacer la primera inversión, pues lógicamente ese primer paso no tributa. ¿Por qué? Porque no está generando ningún valor, ¿vale? Si yo tengo euros y compro Bitcoin, en ese primer movimiento no va a haber nada. Empieza ya a verlo cuando yo ya intercambie esa cripto que ya tenga por otra o ya incluso la venda a euros, ¿vale? Porque ahí sí que hay una ganancia o pérdida que se haya podido generar. Es importante lo que estoy diciendo, ¿vale? Pueden ser ganancias o pérdidas, ambas se pueden compensar. Entonces, ¿cómo va esto? Pues bueno, esto es un poco más laxo en ese sentido, o sea que igual no nos conviene tanto hacer las otras cosas, sino más bien esto. ¿Por qué? Pues porque hasta 6.000, 19%, hasta 50.000, de 6.000 a 50.000, 21%, de 50 a 200, un 23%, de 200 a 300, 27% y más de 300, un 28%. O sea que, por así decirlo, no nos asfixia tanto, ¿vale? Entonces, vamos a verlo esto un poquito en detalle para entender un poquito más cómo se tributa todo esto, porque al final los tramos es un lío bastante grande y bastante complejo, ¿vale? Entonces he puesto aquí un ejemplo hipotético, ¿vale? Supongamos que hemos metido, por ejemplo, 100.000 euros y al final del todo tenemos 170.000. ¿Qué tenemos que declarar? Pues tenemos que declarar esos 70.000 euros que hayamos obtenido, ¿vale? Esto puede ser, como digo, una combinación de ambas. Aquí lo vamos a hacer separado, pero que entiendas que de esos 70.000 igual 35.000 son por salarios y otros 65.000 por inversiones, ¿vale? O sea que al final esto puede ir dividido, puede ir junto, puede ir como quieras. Yo te voy a enseñar cómo se hacen de manera individual. Luego simplemente los separas o los sumas tú como tú quieras, ¿vale? Pero entonces, imaginémonos que tuviésemos 70.000 euros de beneficio y que todo ese beneficio hubiese venido simplemente por staking, lending, trades que yo haya hecho y he generado beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tributa? Pues bueno, estamos diciendo que los 6.000 primeros dólares de 0 a 6.000 tributan al 19%. Entonces, ¿cuánto tenemos que pagar en este tramo? Pues lógicamente 6.000 por estos 19%. ¿Vale? Perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tramo de 0 a 6.000. Entonces,
esos primeros 6.000 lo cubrimos, tenemos 70.000, o sea que sin problema. Ahora, el siguiente tramo, si tenemos de 6.000 a 5.000, es decir, esos 44.000, ¿vale? Porque hemos completado todo, sería al 21%. Entonces multiplicamos 21% por los 44.000 restantes, que es la diferencia de 50.000 a 6.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque los primeros 6.000 ya los hemos pagado. Entonces no tenemos que tributar otra vez por esos 6.000, sino por lo que nos quede, ¿vale? Entonces nos quedaría por tributar 9.240 euros, ¿vale? Y luego, por último, ya sería tributar por lo que nos quede. En este caso, estamos diciendo que el tramo de 50 a 200 tiene un tipo impositivo de 23%. ¿Cuánto me queda a mí de 50 a 70? Pues solo 20.000 euros por tributar, ¿vale? Pues multiplicaríamos los 20.000 euros por tributar por el 23%. ¿Que aquí fueran 80.000, por ejemplo? Pues en vez de aquí el 20%, sería el 30%, ¿vale? Que serían 30.000 dólares. Cambiaríamos esto y vemos que el tipo impositivo, pues al final tenemos que pagar un poco más por todo ello, ¿vale? Entonces, simplemente vamos cogiendo por tramos y vamos cogiendo solo la diferencia. Entonces, este valor de beneficio es la referencia para saber hasta qué rango llegamos. Si vamos completando los rangos enteros, pues tributaremos todo ese tramo completo, ¿vale? Fácil y sencillo. Entonces, la suma de todo esto va a ser lo que tengamos que tributar. En nuestro caso, de 70.000 de beneficio que tenemos que pagar 14.980. Esto se traduce en que básicamente a nosotros nos quedaría neto 55.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque el resto, básicamente, lo hemos tenido que pagar en impuestos, ¿vale? Por beneficios y parte del ahorro. Hasta ahí perfecto. Vale, ahora ¿qué pasa si en vez de que fuesen beneficios, imaginémonos que yo hubiese ganado 70.000 solo por salarios, ¿vale? He trabajado en una empresa de cripto y me ha pagado todo en USDT. Pues aplicamos exactamente la misma metodología. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues oye, hasta 70.000. El primer tramo, completo. 12.000 euros sí que hemos tenido de beneficio, o sea que los pagamos enteros. Primer tramo, 0,19 por los 12.450 euros que teníamos que pagar. Segundo tramo, pues también lo cumplimos. Llegamos hasta los 20.000, hasta 70.000, quedan todavía 50.000 por cumplir. Entonces, este mismo tramo, la diferencia de 20.200 a 12.450, que sería esta resta que vemos por aquí, la tributamos al 24. Perfecto. Así sucesivamente, ¿vale? Uy, perdón, que en este caso... Vale. Entonces, para 35.000 lo mismo, seguimos cumpliendo el rango y volvemos a hacer lo mismo. Restamos y multiplicamos. Para 60.000 lo mismo, cumplimos y restamos. Y aquí ya nos faltarían solo 10.000 por tributar. Si nos damos cuenta, el tramo es de 60.000 a 300.000, pues como tenemos 70.000, simplemente nos quedaría la diferencia, que serían 10.000 dólares. Pues esos 10.000 dólares lo multiplicamos por el 45% y ya nos da 22.400 eurazos que tenemos que tributar. Lo mismo, si hacemos esta resta, pues aquí vemos que el palo que nos dan es aún mayor, ¿vale? Es de prácticamente 7.000 euros más que tenemos que pagar por nuestra tributación, ¿vale? Por los rendimientos que hayamos ganado. O sea que ya has visto que con esto, básicamente, vamos a estar bastante jodidos en cuanto a lo que tenemos que tributar. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, hostia, esto me supera un poco, es bastante lo que tengo que pagar, ¿qué puedo hacer o qué otros sitios hay que puedan ser más flexibles en cuanto a residencias fiscales, ¿vale? Yo aquí no estoy diciendo que no tributes ni nada, sino simplemente, oye, si te puede interesar y tienes la flexibilidad y la oportunidad como para hacerlo, pues cuáles son los países que te puedan venir mejor o peor en base a solo lo que es cripto, ¿vale? Solo lo que es declaración y tributación en cripto. Pues bueno, tenemos que Dubái, Singapur, Suiza, Alemania, Eslovenia y Hong Kong tienen un 0% de ganancias de capital, la mayoría de ellos por los beneficios que tú obtengas en criptomonedas, ¿vale? Entonces, tú vas a Dubái, si has ganado 70.000, te quedas con 70.000, punto. No hay más pérdidas, ¿vale? Luego vemos que hay algunos que sí que tienen alguna particularidad, como por ejemplo Suiza, que está exenta, pero sí que también puede ser solo para traders profesionales. Entonces igual, pues tienes un poco de restricción en ese caso, ¿vale? Si es particular, pues igual no entras y si no, pues sí que vas a entrar. Alemania, pues 0% y se mantienen las criptomonedas más de un año. Es decir, si tú comienzas a vender, si tú compras Bitcoin hoy y lo vendes mañana, pues lógicamente eso sí que te va a tributar al IRPF y ahí también te van a crujir, ¿vale? Te conviene tenerlo más de un año. Ganancias sobre capital en Eslovenia, pues también bastante bueno. Y para particulares en Hong Kong también es bastante bueno. Lógicamente también tendrá sus particularidades el vivir en cada uno de estos sitios y puede ser más o menos perjudicial. Vale, luego tenemos otras que son más o menos, como por ejemplo Estonia, que las ganancias pues suelen ser un poco mejores, pero también si esto lo haces con empresas te puede ver un poco beneficiado.
En Estados Unidos también es un poco complejo, ¿vale? Pues tratadas como propiedad a corto plazo hasta el 37 y luego a largo plazo del 0 al 20. O sea que también es un poco dependiendo de lo que tú tengas o cómo lo tengas. Reino Unido lo mismo y Australia lo mismo. Y luego las que mejor no te vayas, Bélgica desde un 33 hasta un 50, o sea, en lo que es beneficios que tú hayas obtenido básicamente por hacer trading, operaciones y demás, hasta un 50%, o sea, es mucho, ¿vale? Y luego aquí Francia también un tipo bastante alto del 30, Italia 26, ¿vale? O sea que al final en Europa somos un poquito malos en ese sentido e incentivamos muy poco este tipo de inversiones. O sea que al final eso ya veremos que nos va a perjudicar a la larga. O sea que con esto ya saben más o menos un poquito cómo funciona todo esto, ¿vale? Dentro de las diferentes jurisdicciones y que, bueno, luego cada uno tenga las posibilidades de hacerlo como considere. Más allá de eso, ¿qué consideraciones especiales tenemos que tener a nivel fiscal? Bueno, primero de todo ello, y hablando en este caso solo de España, y teniendo en cuenta que esto también cambia cada día, los datos erróneos que vayamos metiendo pueden tener multas de hasta 5.000 euros, ¿vale? Por cada dato o error. No obstante, tengo una buena noticia, es que el Tribunal Europeo, según un informe, pues la multa se estableció solo de 10 a 120 euros, ¿vale? Algo más asequible, porque claro, te equivocas en uno, 5.000 pavazos de multa, pues mejor no declaro, ¿no? Que es lo que se hacía. Y en algunos casos también lo que se está haciendo ahora es simplemente pagar penalizaciones de entre un 50 y 150 sobre la cuota de esa parte que esté defraudada. Es decir, si tú, por ejemplo, has defraudado 100 euros, pues entre un 50 o 150% es lo que vas a pagar por todo ello. Luego, las pérdidas, como hemos dicho, se pueden compensar con ganancias, que eso es algo súper top, ¿vale? Las pérdidas pueden ser compensadas en un plazo de hasta 4 años, o sea que no tenemos por qué hacerlo ahora, sino que también las podemos mantener. Luego, tanto ganancias como pérdidas se pueden trabajar de manera conjunta con otras inversiones. En lo que ya hemos remarcado, si yo tengo acciones, pues también las puedo compensar y van todas juntas. Luego, en la mayoría de los casos, todas las criptos están exentas de pagar IVA, excepto lo que tenga que ver con temas también de empresas, entre empresas, o transacciones con NFTs, que en algunos casos, no siempre, en algunos casos, también hay que pagar IVA. Depende de si compras una obra de arte o la tokenizas, ¿vale? Cosas un poco más raras y complejas para todo ello. Luego, ¿te pueden embargar las criptomonedas? Sí, aunque sabemos que es bastante difícil por parte de los operadores hacer esto. O sea que, bueno, también un poquito tenemos esa ventaja de que seamos nosotros los propietarios. Ahora, sí que es cierto que los exchanges, por ejemplo, Binance, KuCoin, Kraken, todas estas empresas, sí que tienen la necesidad y la obligación de informar a Hacienda. O sea que aunque tú no lo hagas, ellos van a informar, ¿vale? Porque tienen esa obligación legal, tanto de AML, de lavado de dinero, como de KIC, ¿vale? Que es conocerte quién eres tú y de dónde viene tu pasta, básicamente. Y luego todo lo que sea donación o sucesión, pues igualmente sí que se tiene que tributar. Que esto, bueno, es algo que más o menos ya veníamos haciendo y que, como siempre, también depende de la región en la que estemos. Esto es un lío, ¿vale? O sea que al final, para que nos entendamos, hagámoslo bien, tributemos, tengamos todo en orden y también nos quitaremos también de muchos dolores de cabeza con qué hago con estas operaciones o qué no, ¿vale? Entonces, ya conocemos un poquito cómo funciona toda esta asignación, cómo lo podemos declarar, cómo podemos hacer todo este proceso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, conocer también los modelos, ¿no? Oye, ¿yo qué tengo que entregar como inversor? ¿Qué cosas tengo que hacer cuando he ganado dinero? Bueno, pues ahí tenemos diferentes modelos con los que, hablo de España, Hacienda está trabajando, ¿vale? Que son el modelo 721, que lo que obliga es a todas las personas, todos los inversores que tengan tenencia de activos, sobre todo criptomonedas en el extranjero, por un valor superior a 50.000 euros, declararlo, ¿vale? Básicamente tratan de recabar información de todo aquello que esté fuera de España en base de cripto. ¿Cómo nos puede afectar? Pues bueno, sobre todo si tenemos cuentas en Revolut o con Iván en Lituania, N26, todas este tipo de empresas, pues podemos tener hasta un valor de 50.000 euros sin la necesidad de tener que declarar o tributar por ello, ¿vale? Como siempre digo, esto lo mejor es que también lo mires con un asesor fiscal, porque al final él va a saber mucho más las condiciones de tu empresa, si lo puedes hacer en este momento, si no, qué problema vas a tener, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo simplemente te informo a nivel más genérico. ¿Qué vas a tener que rellenar? Pues vas a tener básicamente el modelo 721, que es la declaración sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, ¿vale? Esto es un poco lo que te va a aparecer en la agencia tributaria, si es que te quieres meter. Yo no te recomiendo que lo hagas tú, sino que lo haga alguien que sepa, y simplemente nada, sería meterte aquí en lo que es la fase de presentación. Lógicamente tendrás que entrar con tu modelo de clave o DNI electrónico y ya podrás hacerlo, ¿vale? Pero ahí, bastante simple el modelo, es cierto que no es de lo más complejo y que es información bastante asequible
con los campos que tienes que rellenar y los que no, ¿vale? Es algo como lo que estás viendo aquí. Pues bloques, datos, oye, cuánto has ganado, cuánto has perdido, para que ellos lo tengan en cuenta y en consideración. Perfecto. ¿Qué más tienes? Pues otro de los modelos que tienes es el modelo 100, ¿vale? Que se tiene que ver más con lo que es la declaración de la renta, que es algo más genérico, pero que si tienes inversión en cripto, pues al final tú también lo tienes que hacer. No me voy a meter yo en declaración de la renta porque no soy un profesional, pero bueno, para que si lo quieres ver más en detalle, pues en este vídeo se te explica bastante bien también el cómo hacer tu declaración de manera sencilla y básica, ¿vale? Como digo, declaración de la renta pues no se incluye solo cripto, entonces como es algo más complejo, pues si lo quieres evaluar o mirar, pero que ahí sí que tendrás que meter lo que es esta parte también, ¿no? De ganancias patrimoniales que hayas tenido, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que para que le eches un vistacillo. Y luego también, aparte de esos modelos, tenemos el modelo 714, que es lo que es la declaración de impuestos sobre el patrimonio. Es lo que hemos visto básicamente de cuánto he ganado y cuánto he perdido. Simple y sencillo, ¿no? Y también dentro de este término se incluye lo que tú puedas tener en otros patrimonios. Por ejemplo, si tienes casas, si tienes coches, todo lo que tú tengas en propiedad, pues no solo entran las criptos, sino que entran otras cosas. Pero entran dentro de este modelo 714. Vale, y luego tenemos un último modelo, que es el modelo 172, que este es lo que hemos hablado antes de los exchange. Los exchange tienen la obligación de decir quién eres tú y dar todos los datos a Hacienda. Vale, entonces, es un modelo que lo que hace es declarar a la entidad o a la jurisdicción correspondiente de ese país cuáles son las cantidades de capital que tú tienes. ¿Vale? Pues si yo tengo un Bitcoin en Binance, pues Binance tiene la obligación de informar a la Hacienda española de que yo, Alex, no sé qué, no sé cuántos, tengo un Bitcoin en su plataforma a día tal, ¿vale? Entonces, con eso lo que se permite es que las entidades tengan un mayor control y al final, pues, puedan saber un poquito más lo que tienes o lo que no. ¿Qué pasa? Que ahí todo lo que tenga que ver con cripto que tú no tengas dentro de esa plataforma, pues lógicamente puede ser un poco más flexible y ahí no tienes ese atosigamiento por parte de Hacienda para saberlo, ¿vale? Igualmente, pues míralo, analízalo y tampoco trates de engañar porque todo lo que tenga que ver con FEX seguramente que ya lo sepan. Entonces, si intentas engañar con este tipo de cosas, pues te puedes buscar un problema. Y luego, lo único que nos quedaría entender es un poco el método FIFO, ¿no? El cómo se gestiona lo que yo he ganado o lo que no, ¿vale? Porque hemos dicho, estamos ganando dinero, pero ¿cómo sabe Hacienda cuánto he ganado o cuánto no? ¿Qué mecanismos aplican? Bueno, pues ahí es lo que conocemos como el método FIFO, ¿vale? Lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces, si yo he invertido, por ejemplo, ahora o he comprado un Bitcoin, pues lo primero que he comprado, que sería ese Bitcoin, es lo primero que va a salir cuando ya ejecute una orden de venta. ¿Esto para qué lo hacen? Pues básicamente para calcular esa diferencia de valor que ha existido con nuestros activos. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que hemos realizado 3 compras en Bitcoin, ¿vale? Cada uno un día, el 1, el 2 y el 3, y el día 4 yo voy a vender una cantidad de Bitcoin, ¿vale? Entonces, día 1 compro Bitcoin a 20.000 dólares. Bueno, 20.000 euros, perfecto. Día 2 compro 2 Bitcoin a 45.000. Y día 3 hago otra compra de Bitcoin a 55.000. Todo perfecto, yo estoy ganando dinero. Ahora mismo tengo dinero en mi cartera que se ha revaluado. Por eso no tengo que tributar. Pero ahora digo, oye, ahora voy a vender. En el momento que yo vendo, ya sí que tengo que tributar, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculan ellos todo esto del FIFO y de cuánto tienes tú básicamente que declarar en el modelo que hemos visto antes de todos esos beneficios, ¿vale? Dentro de los tramos, ¿cómo llegan hasta este punto para saber cuánto has obtenido tú de beneficio? Bueno, pues muy sencillo. Cuando yo ejecuto una primera venta, yo lo que hago es calcular el restante que a mí me quedaba respecto al punto inicial. Es decir, de estos 2,5 Bitcoin que yo quiero tener, lo primero que voy a gastar va a ser el primer Bitcoin que he comprado, que sería este de aquí, ¿vale? Un Bitcoin que compré el día 1. Entonces, por esa venta, yo estaría vendiendo un Bitcoin, que equivale a este punto, con un precio inicial de 20.000. Entonces, lo que yo tengo que tributar es ese Bitcoin con la diferencia que hay desde el punto en el que lo compré al precio al que está ahora. En este caso, hay una diferencia, como vemos, de 20.000 dólares. ¿Vale? Yo lo que he hecho aquí es muy sencillo. C2 multiplicado por D5, es decir, ese Bitcoin cuánto vale a día de hoy, que serían 110.000, menos el valor al que yo lo compré, que serían 20.000. Vale, pues yo ya tengo una declaración de 90.000 euros con respecto a la primera compra. Perfecto. ¿Cuánto me queda de esta compra? 0. ¿Por qué? Porque yo tenía 2,5 y lo que vendió es 1. ¿Cuánto me queda? Me queda 1,5 todavía. Vale, 1,5 Bitcoin que vender. Ahora, como yo quiero seguir vendiendo, quiero vender el total de los 2,5, digo, oye, ya he gastado este,
¿de dónde más tengo que tirar? Pues yo sé que hice otra segunda compra. Y en esta compra yo compré 2. Entonces, yo no voy a vender 2. Yo quiero vender solo 1,5, que es lo que me queda. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues mismo proceso. 1,5 por el precio actual, que serían los $100.000, ¿vale? Como estamos viendo aquí, menos 1,5 por el precio que a mí me costó en su primer momento, que fueron 45.000. ¿Cuál es la diferencia? Pues al final a mí me queda un gasto o un beneficio que he obtenido de 97.500. ¿Vale? Entonces, lo que yo tendría que tributar como beneficio sería la suma de ambos, que equivale a estos $180.000, ¿vale? Bueno, $187.500. ¿Y qué es lo que me queda? A mí en cartera, en mi portfolio, me sigue quedando 0,5 Bitcoin de esta compra, porque aquí recordamos que no he gastado los dos, sino que he gastado solo 1,5, por lo tanto me quedan 0,5 y me sigue quedando este Bitcoin completo. ¿Vale? Entonces, yo tengo que tributar por todo esto, pero a mí me sigue quedando un valor en cartera de 165.000, que sería 1,5 por el precio actual. Vale, si yo aquí quisiese hacer una venta en vez de 2, de 1, pues ya vamos a ver que esto cambiaría. ¿Por qué? Porque ya no sería 1,5, sino que tendría que vender 1 en vez de 1,5. Vale, entonces ellos al final lo que van haciendo en todo este proceso es, oye, yo te voy quitando las compras primeras que vayas teniendo respecto al total que tú quieras vender, pero te lo comparo con el precio al que tú compraste eso, ¿vale? Cuando acabemos con esta fila, pasamos a la siguiente fila. Oye, ¿cuándo volviste a hacer tú una compra? En este punto. Vale, pues desde ahí es donde yo lo empiezo a calcular. Y así sucesivamente. Y al final, ¿qué te queda? Pues lo que estás viendo en pantalla. Un método en el que tú tendrías 187.500 y si te vienes aquí a este apartado de fiscalidad, pues en vez de 70.000 serían 187.500 lo que habría que tributar. Vale, y en este caso sería el tramo completo, que en vez de 20.000 sería la diferencia de 200.000 menos 50.000, el tramo completo de estos 100.000 y ya nos quedaríamos, pues seguramente, nos quedaríamos en este tramo, ¿vale? Antes de llegar, con la diferencia de 200.000 menos 187.000. En consecuencia, también tendríamos que pagar, ¿vale? Una cantidad bastante grande, pero de ahí es de donde saca, en este caso Hacienda y todos los gestores fiscales, pues el método FIFO. Pregunta, ¿dónde podemos hacer todo esto, no? Que es algo bastante recurrente. Bueno, hay aplicaciones como por ejemplo CoinTracking que te lo hacen, pero es bastante complejo de entender. Sobre todo lo que tenga que ver con datos on-chain, que tú trabajes pues con un MetaMask, con una Phantom Wallet, con todo eso, te va a ser prácticamente muy difícil de hacer y de traquear. Vale, entonces, nosotros en este caso, posiblemente cuando veas este vídeo, ya tengamos un apartado en concreto para hacerte la fiscalidad. La fiscalidad la vamos a hacer muy sencilla, de tal manera que tú simplemente con meter tus datos de la wallet, ya vamos a hacer absolutamente todo, ¿vale? Para presentarte, cuánto tienes que declarar y al final que se te quede un tablero como este. Que tú sepas simplemente cuánto tienes que declarar en la base del ahorro y en la base general. Vale, lo queremos hacer muy muy simple. Así que dicho esto, espero que te haya quedado más o menos claro cómo funciona toda la fiscalidad. Lógicamente, si tienes tú temas muy complejos o muy específicos, pues vas a tener que consultar a ese asesor que sepa mucho más, pero con esto ya tienes la base conceptual de todo lo que deberías de hacer dentro del mundo fiscal en cripto. Así que dicho esto, vamos a pasar a ver otro de los puntos diferenciadores, ¿no?, que tiene, por así decirlo, cripto, que es cómo funcionan lo que son operaciones alternativas, un poquito de trading para entender también el cómo funcionan y cómo analizan inversiones a nivel más de gráficos, ¿vale? Así que vamos a pasar con ello. Estamos llegando ya al final de este curso y una de las partes más importantes y que sobre todo nos quedan por tratar son esos derivados financieros, ¿vale? Son operaciones o, por así decirlo, estrategias alternativas a lo que estamos acostumbrados a hacer, que básicamente nos van a servir como mecanismo para protegernos y en algunos casos también utilizados no de manera muy correcta para perder muchísima cantidad de dinero. No te digo que tú lo vayas a utilizar ya o que realmente sea una necesidad o una obligación el utilizarlo, sino simplemente que entiendas el cómo funciona, porque sé que en algún momento, tarde o temprano, te va a dar por entrar a operar con este tipo de activos, ¿no? Con este tipo de instrumentos financieros. Entonces, como sé que lo vas a hacer, pues no quiero que te lleves grandes sustos como le va a pasar a la mayoría, ¿vale? Así que en esta clase vamos a ver, o en esta parte del curso más bien, vamos a ver en concreto cómo funcionan tanto los futuros como las opciones dentro de cripto. Vale, los futuros y las opciones no dejan de ser un tipo de operativa que se utiliza sobre todo, tanto futuros como opciones, para la cobertura de posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Es muy sencillo. De manera normal, si tú tienes un Bitcoin, por ejemplo, en tu cartera, ¿vale?, lo has comprado a 100.000, pues lógicamente, si tienes un Bitcoin a 100.000 y sube a 120.000, tu ganancia es de $20.000, ¿vale? Aunque sigas teniendo ese mismo Bitcoin, se te ha revalorizado. ¿Qué pasa? De que en el caso de que ese activo realmente caiga de precio,
tú no puedes hacer mucho por evitarlo, ¿vale? Estarías perdiendo dinero y no tienes una manera con la que protegerte con ello. Entonces, generalmente, tanto los contratos de futuros como los de opciones se utilizan para proteger tus posiciones actuales y con ello obtener rendimiento por esa pérdida que tú estés llegando a tener en el otro activo. Por decirlo de alguna manera, vas a hacer la posición contraria a lo que está sucediendo en el mercado para que así tú puedas obtener rendimiento. Te pongo un ejemplo muy básico. En el mismo caso de Bitcoin, pues si tú lo tienes en 100.000, sabes que el precio de Bitcoin va a caer y que no puedes hacer nada o no quieres venderlo porque realmente quieres tenerlo en posesión, pues lo que puedes hacer es, oye, mantengo esta posición, sé que si cae a 80.000 dólares yo voy a estar perdiendo 20.000 dólares de valor, pero lo que hago a cambio es, por ejemplo, abrir una posición en futuros en corto. Entonces lo que estaría haciendo sería apostar a la baja, ¿vale? ¿Cómo apuestas a la baja? Pues lo mismo, o con Bitcoin que ya tengas, o con moneda USDT que tengas en cartera. Entonces, por así decirlo, aunque tu posición baje, como con la otra posición en futuros tú estás apostando a la baja, pues realmente estarías también ganando dinero. Entonces, lo que ganas por un lado, lo pierdes por otro. Y al final lo que buscas con eso es protegerte de esas caídas sin la necesidad de vender tus posiciones o de sobreapalancarte o hacer cosas muy, muy extrañas, ¿vale? Entonces, como te digo, vamos a ver tanto futuros como opciones para entender realmente el cómo funciona toda esta operativa. Tanto futuros como opciones son contratos, ¿vale? Son, por así decirlo, una serie de derechos y en algunos casos obligaciones en las que básicamente tú te comprometes con otra parte a intercambiar ese capital o esas participaciones que tú hayas puesto en juego. Esto se empezó a utilizar sobre todo pues con tema de ganado, ¿no? Con tema de comercio, de ganadería, en donde se decía, oye, pues, o incluso de cosechas, pues oye, no sé qué va a suceder en el futuro con el tiempo, tengo una cosecha de naranjas y no quiero perder todo mi dinero. Entonces, uno apuesta a que el precio de la naranja va a subir, ¿por qué? Porque no le va a pasar nada al campo, y otro apuesta a que va a bajar porque realmente va a suceder X evento, ¿vale? Lo que sea. Al final, ¿qué es lo que se hace? Pues que en ese contrato de futuros que te has establecido, por ejemplo, un contrato de futuros a un mes, 3 meses, 6 meses, un año, ¿vale? Esto lo hacen incluso las aseguradoras, esas que tienes tanto de tu coche como de tu casa, etcétera, etcétera, pues también funcionan de esta manera. Entonces, acuerdas con esa otra parte un contrato de futuros para decir, oye, hemos comprado a este punto, pero lo que sucede aquí determinará si tú vas a ganar o si yo voy a perder, ¿vale? Muy, muy sencillo. Pues oye, si yo pienso que Bitcoin va a valer 120 y tú piensas que va a ganar 80 y ahora está en 100, pues ya veremos al final del todo quién gana. Si llega a 100 o a 120, pues gano yo porque he apostado en largo y tú me vas a pagar a mí esa diferencia o viceversa, ¿vale? Entonces es muy sencillo el cómo funcionan. Pero, a nivel teórico, aunque suene muy fácil de comprender y muy fácil de utilizar, realmente en la práctica se va a complicar un poco, ¿vale? Y sobre todo en cripto. En cripto cambia un poco con respecto al mercado tradicional. En el mercado tradicional es, pues más o menos como te he dicho, pero en el contrato de futuros de Bitcoin o de cualquier criptomoneda, el problema fundamental, o el cambio más bien, reside en que la manera de operar es un pelín diferente. ¿Por qué? Pues porque realmente todas las criptos operan los 365 días, 24/7. O sea, todo el rato están operando, nunca se acaba. Entonces, claro, yo no puedo realmente establecer un contrato a futuro. ¿Por qué? Pues porque no se puede acabar o puede no finalizar, ¿vale? Siempre está cotizando. Entonces, por así decirlo, los inversores no ven en este punto pues una necesidad de crear un contrato que se parta en una fecha en concreto. Entonces, en los futuros de las criptomonedas, el futuro siempre va a estar abierto. Y tú miras, ¿y cuándo se cierra? Pues bueno, se va a cerrar cuando tú lo quieras cerrar, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo un poco sencillo de cómo funciona todo esto, pero para que veas que cambia un poquito la manera de operar. Entonces, por así decirlo, no es yo voy a cerrar cuando se cumplan 3 meses, sino yo voy a cerrar cuando yo quiera. Entonces te ofrece también un poco más de flexibilidad. Ahora, entrando un poquito a cómo funcionan todo esto los futuros, ¿vale? Vamos a utilizar, por ejemplo, una plataforma como DayDX Exchange, que es tema de wallets también, está conectado con tu MetaMask o, bueno, con la cartera en este caso que tú quieras, pero básicamente la manera en la que se opera es muy sencilla. Nosotros tenemos pues la típica gráfica, la que puedes ver en tu Binance o la que puedes ver en cualquier exchange y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú aquí en los futuros puedes utilizar lo que se conoce como apalancamiento. El apalancamiento es pedir dinero o más bien operar con un dinero que no es tuyo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, me apalancase un 5%, un por 5, un X5, yo lo que estaría sería básicamente ganando 5 veces ese valor que yo estoy utilizando. Es decir, utilizo un por 5 del capital que yo he metido. Si yo opero con 100 euros y me apalanco por 5, realmente estaría pidiendo como 500 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque me estoy apalancando 5 veces. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto y el perjuicio? Pues que al final, sí, tú puedes operar con 500 dólares, ¿no? Yo tengo 100. Oye, me gustaría tener más capital, pero ahora mismo no lo tengo. ¿Qué hago? Me apalanco y tengo más.
Entonces tú por este apalancamiento realmente no pagas nada, simplemente operas con él. ¿Qué pasa? Que si ganas dinero, también vas a ganar 5 veces más dinero. Si, por ejemplo, imagínate, tuvieses 100 euros y ganas un 10% de esos 100 euros, ¿vale? Pues si tú lo tienes esto, imagínate, o ponte un suceso, ganas 1 euro por esa operación que te hayas hecho con tus futuros, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, me hubiese apalancado por 5, pues en vez de $1 de beneficio tendría 5. ¿Por qué? Porque me he apalancado por 5. Si lo hiciese por 10, pues también va a ser, en este caso, pues 10 veces más, que serían $10 lo que yo hubiera ganado, ¿vale? Entonces, el apalancamiento es bueno, ¿por qué? Pues porque te permite ganar muchísimo más de lo que realmente puedes usar con el capital actual que tienes. Pero como ya sabrás, pues todo lo que es bueno tiene una parte también muy negativa. Y es que en caso de que pierdas, en vez de perder 1 euro, también vas a perder 5 euros. ¿Por qué? Porque estás apalancado por 5. Vale, entonces es, por así decirlo, los futuros y el apalancamiento un multiplicador, tanto de tus ganancias como de tus pérdidas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces vemos al típico bobo en redes sociales que nos sube una operación de ¡guau! Me he apalancado un por 20, he ganado 300 o 5.000 euros. Vale, sí, pero si te va al lado contrario, también vas a palmar esos 2.000 o 5.000 euros. Vale, entonces, como sé que puede que no seas un experto en esto, pues ten cuidadito cuando lo hagas porque realmente puedes perder mucho capital. Vale, entonces, ¿qué es lo que vas a tener aquí? Bueno, pues aquí vas a tener... Esto es un ejemplo de una plataforma en concreto, ¿vale? Pero hay muchísimas plataformas con las que tú puedes operar. Como ves, el precio es el mismo. O sea, al final en los precios de los activos, tanto en spot como en futuros, prácticamente se mueven simultáneamente. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues oye, si yo creo que el precio de Bitcoin va a bajar, pues yo lo que haría sería abrir una operación en corto en donde todo lo que baje de este punto, en este ejemplo, $82.500 para abajo, pues yo estaría ganando dinero. ¿Cuándo lo cierro? Pues cuando yo quiera, ¿vale? Y lo mismo al revés. Oye, quiero comprar una posición en largo, un long, pues haría lo mismo hacia arriba. Y yo ganaría solo si el precio del activo subiera para arriba, ¿vale? Es muy sencillo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta son una serie de parámetros, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta parámetros como el open interest, ¿vale? El interés abierto. ¿Qué nos refleja el interés abierto? Pues básicamente el número de activos que hay dentro de este tipo de contrato, ¿vale? En este caso, pues los futuros de Bitcoin dentro de esta plataforma son de 728 Bitcoin. Es decir, se están negociando en el mercado 728 Bitcoin. ¿Por qué es interesante esto? Pues bueno, cuanto más interés abierto haya, más participaciones suele haber por parte de los usuarios, ¿vale? Generalmente suele haber pues esa inercia o esa necesidad de operar dentro del mercado porque quieres pues, realmente generar dinero. Cuanta menos haya, pues menos interés hay en ese activo, ¿vale? O más operaciones hay que no se están ejecutando, ¿vale? Para que lo entiendas. Y luego tendríamos aquí también lo que es el maximum leverage, que es el máximo apalancamiento. Hemos dicho que tú te puedes apalancar por 5 por 10, pero aquí el propio proyecto, dependiendo de la cripto, te va a poner cuál es el apalancamiento máximo que puedes tener. Pues oye, si es un máximo de 50, pues si yo metiese $100, lo máximo que podría hacer serían 100 por 50. Y ese sería mi apalancamiento máximo, ¿vale? Ahora bien, tú me puedes decir, joder, pues si me puedo apalancar infinito, ¿no? Realmente puedo pedir lo que yo quiera, pues aquí no pasa nada, ¿no? Aquí paz y después gloria. Al final, yo voy a pedir prestado, si me sale bien, perfecto, y si no, solo voy a perder el capital que metí. Vale, pero tienes que tener una cosa en cuenta. Y es que cuando tú haces este tipo de apalancamientos, los proyectos en sí tienen un mecanismo de seguridad, ¿vale? El mecanismo de seguridad, ¿qué es lo que permite? Pues que si consideran que tu posición es muy, muy elevada en cuanto a riesgo, lógicamente te va a cortar cuando ya no puedas pagar esos $100 apalancados, ¿vale? Es decir, hemos dicho que lógicamente si yo me apalanco por 50, pues podría ganar hasta, ¿no? 50 veces más, pero ¿qué pasa? Que si yo pierdo, yo no es que pueda perder 50 veces más. ¿Por qué? Porque el máximo que yo puedo perder son mis $100, no tengo más. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo calculan y hacen básicamente proporciones para que cuando te llegue a esa zona, ellos te hacen lo que se llama una liquidación. Entonces, tu operación, a lo mejor, imagínate, estás en $8.200 en Bitcoin, pues si sube a 8.500, te liquidan la posición. Es decir, te cortan. ¿Por qué? Porque el propio proyecto considera que no vas a tener dinero suficiente, o no es que lo considere el proyecto, es que es así, son matemáticas, que no vas a poder pagar ese préstamo y lo que hacen es cancelarte. Entonces, te cogen todo ese dinero, ¿por qué? Porque si el precio siguiese subiendo, tú no vas a poder pagar toda esa deuda que has tenido prestada, ¿vale? Entonces, ten mucho cuidado, que esto del apalancamiento no es risa. Cuanto más te apalanques, más bajo va a ser ese punto de liquidación. Un ejemplo muy sencillo y completamente inventado, simplemente para que entiendas este concepto. Si yo me metiese aquí, ¿vale? Por ejemplo, en Binance, que también tiene su apartado de futuros, ¿vale? Tanto con monedas como con USDT, porque aquí puedes operar o bien
mediante USDT que tú te das en tu cartera, o si lo quieres hacer, pues con el propio token. Por ejemplo, yo me puedo abrir una operación de Bitcoin en $90.000 o me puedo abrir una operación metiendo Bitcoin, ¿vale? En una puedo meter USDT o USDC, o puedo hacerlo al contrario, que es opero con Bitcoin. Oye, tengo Bitcoin, ¿cuánto Bitcoin quiero yo poner en juego? ¿Vale? Entonces esto sería bastante sencillo. Si aquí pusiésemos el apartado de TradingView, ¿vale? Pues supongamos un ejemplo. Oye, yo quiero abrir una posición aquí, ¿vale? En corto, por lo que sea. Quiero abrir una posición aquí, ¿vale? Y digo, oye, yo voy a ganar dinero si el precio está por debajo de 82.000 y me va a liquidar cuando yo llegue a, por ejemplo, $90.000, ¿vale? Perfecto, esa es mi operativa. ¿Qué pasa? Que a medida que yo vaya metiendo más apalancamiento, ¿vale? El apalancamiento, pues por 10, por 100, por lo que sea, hasta donde me dejen, este punto máximo que nosotros hemos estipulado va a ir bajando. Entonces, cuanto mayor apalancamiento, menos posibilidades de que tu precio llegue a subir. Lógicamente puedes ganar muchísimo más, sí, pero tu posición se va a poder mover muy poco porque si no te va a sacar de ella y vas a perder muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, eso tenlo en cuenta en cómo funciona todo este tipo de operativas. Y una cosa más importante, siempre que estés operando en futuros, tienes que mirar una cosa, y es esto que pone aquí de cross o isolated. Siempre intenta ponerlo en isolated, ¿vale? ¿Por qué? Porque el isolado, lo único que te permite, o la parte buena, es que solo vas a poder operar con aquello que tienes tú destinado a futuros, ¿vale? Por así decirlo, es como una tarjeta de débito. Oye, si yo tengo 100 euros en mi cartera, ¿qué es lo máximo que me puedo gastar? 100 euros, no hay más. ¿Qué pasa? Que si yo lo pongo en cross, lo que me permite es coger todo el capital que yo tengo en mi cartera. Entonces, si por ejemplo tengo 100 euros solo para futuros y tengo 50.000 metido en spot, pues con el cross lo que me va a permitir no es solo coger los 100, sino los 100 más los 50.000 que yo tenía. Vale, entonces las pérdidas también pueden ser muy grandes. Entonces te recomiendo que siempre pongas isolado para que no incurras en este tipo de problemas o sobre todo posibilidades de pérdidas muchísimo mayores, ¿vale? Y luego aquí, pues para que tú ajustes el tamaño de tu orden. Pues lógicamente en Bitcoin, como es un activo muy negociado, te permite un apalancamiento muy alto. Pero aquí te lo pone, oye, ten cuidadito que si pasas de 10x va a aumentar muchísimo tu punto de liquidación, ¿vale? El riesgo de tu punto de liquidación. Vale, hagamos un ejemplo. Bueno, aquí se podría hacer básicamente algo bastante simple, pero tú vas a confirmar tu posición y aquí ya vas a seleccionar cuál es la cantidad que tú quieres destinar a esa posición, ¿vale? Pues oye, tengo tantos USDT, pues oye, el 30% mío es USDT y voy a seleccionar un punto máximo y un punto mínimo con el que yo quiero. Perfecto, pues se abre la posición y le das a comprar o a vender, lo que quieras hacer, muy sencillo, ¿vale? Y aquí ya vas a poder ejecutar esa operación y luego aquí te aparecería todo este historial de operaciones. Vale, entonces básicamente cuando nosotros estemos aquí podríamos básicamente ejercer el tipo de operación que nosotros queramos. Podemos meter una operación en largo o una operación en corto. Si yo, por ejemplo, metiese una operación en largo, el problema, el punto bueno y el punto malo del apalancamiento es que cuanto mayor sea el apalancamiento, más se me va a reducir ese punto mínimo que yo tenga. ¿Por qué? Pues porque al final toda esta zona, por así decirlo, es como una posibilidad de incumplimiento de pago. Entonces, como la plataforma no quiere que nosotros no paguemos nuestras deudas, lo que hace es reducirnos muchísimo esta posición. Entonces, iríamos viendo cómo a poco, a medida que nosotros aquí aumentásemos el riesgo, ¿vale? Pues mayor sería esa cantidad de riesgo que estamos asumiendo y por consiguiente más bajo será nuestro punto de liquidación. Es decir, vas a perder la misma pasta, pero cuanto más apalancamiento, más rápido la puedes llegar a perder, ¿vale? Para que lo entiendas. Aquí simplemente, pues tú ya pondrías la cantidad que quieres comprar. Como ves aquí, a medida que yo voy poniendo más, lo que hace es ir subiéndome la cantidad de USDT. Yo realmente solo tengo disponible 180, pero a medida que yo voy aumentando mi posición, me va poniendo como que yo puedo comprar muchísimo más USDT o hacer la operación contraria de venta. ¿Vale? Aquí luego simplemente seleccionaría el take profit o el stop loss que quiero tener y le daría a comprar operación, ¿vale? Lo único que aquí, bueno, seguramente, pues dependiendo de la jurisdicción en la que estéis, puede que algunos no podáis hacerlo por el tema del compliance y todo eso. Pero bueno, básicamente cuando ejecutéis una operación, aquí os van a aparecer las posiciones abiertas que tengáis, ¿vale? Y simplemente pues lo ejecutaríais. Pero con eso ya creo que entendemos un poquito el cómo funciona todo esto del tema de los futuros, pues eso, aplicaciones también como DayDX con la que podemos operar, pero que sobre todo es una estrategia de cobertura, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto de las coberturas porque no es todo tan bonito y tan sencillo, ¿vale? Generalmente requiere de un proceso bastante metódico para entenderlo.
Ahora bien, porque hemos dicho, y esto es una parte importantísima que no tiene ningún otro mercado, solo cripto, es la parte de los funding rates. ¿Qué es esto de los funding rates? Bueno, ya hemos comentado que los contratos nunca se cierran, siempre están abiertos. Entonces, joder, si puedo tener un contrato abierto siempre, ¿cuál es el punto positivo o negativo, no? ¿Dónde está la trampa? Bueno, pues aquí es esto que estamos hablando de los funding rates, que son ratios de financiación que se pagan a esos traders en largo o en corto en función de cómo esté el mercado. Es decir, si el mercado está positivo, los traders en largo va a haber muchísimos más, va a haber muchos más apalancados en futuros de manera positiva, en largo. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se puede cerrar esas operaciones o las podemos cerrar cuando queramos, lo que hacemos para contrarrestarlo es pagar una pequeña comisión a los traders que van en corto, ¿vale? A los que van en la posición contraria a la que nosotros estamos teniendo. Entonces, aquí como vemos, tenemos todos los exchanges, ¿vale? Y tenemos que con Bitcoin en Binance se está pagando un 0.0030%. Si está en positivo, si está en verde, lo que quiere decir es que los traders o los inversores que van con futuros en largo, es decir, hacia arriba, como estamos viendo en este ejemplo, van a pagar esta pequeña comisión a los que van en corto, ¿vale? ¿Esta tasa de cambio es siempre fija? No, es dinámica en función del interés que exista dentro de la plataforma y de cuál sea el volumen que existe dentro de la misma con esos futuros, ¿vale? Por eso vamos a ver que, sobre todo, cuando tengamos épocas en donde el movimiento sea contrario, pues en vez de vamos a tener un movimiento bajista, ¿vale? Pues algo así. Los que estén en corto van a pagar a los que estén en largo. ¿Dónde se va a ver esto reflejado? Bueno, a ti realmente no te va a afectar como tal, ¿vale? Es decir, no lo vas a ver visualmente ni tienes que tocar botones, simplemente que de la operación que tú tengas abierta, la que veas aquí abajo, pues tu posición va a ir perdiendo un poquito de valor. Por así decirlo, es como si se destinase a pagar comisiones y se te va a ir yendo. Entonces, cuando tú ejecutes la operación final, si a ti, por ejemplo, te correspondían $180 de beneficio, pues igual te quedan 179,95, ¿vale? Pues ese 0,5 es el que se ha ido a pagar a los otros traders que iban en la dirección contraria, ¿vale? Así que ya sabes un poquito cómo funciona esto. Y aquí puedes ver, pues eso, en dónde están pagando más y dónde están pagando menos, por si te puede llegar a ser interesante. Cuanto más o menos utilizado sea el exchange, también van a ser bastante más grandes los valores que estemos viendo y sobre todo podemos tener activos en los que vemos una gran diferencia entre uno y otro, ¿vale? Pues esto es lo que digo, al final todo depende de la liquidez que haya en el sitio, cuanta menos liquidez, pues más riesgoso y más volátiles van a ser estos valores que estemos teniendo en una y otra plataforma. Y luego, por otro lado, sería la parte de liquidaciones, ¿vale? Que nos puede servir sobre todo también para entender hacia dónde se está dirigiendo el sentimiento del mercado. Esto es muy a corto plazo, ¿vale? Pero al final lo que nos permite es eso, pues oye, cuanto más contratos a futuro en largo, ¿vale? En call haya, pues mayor van a ser los beneficios y las posibilidades de que el precio tienda a subir, ¿vale? Como vemos aquí, pues cuanto más verde es el valor con respecto a lo que van en corto, pues mayores son los beneficios o el precio de Bitcoin, ¿vale? Pues aquí tuvimos 101.5 billones de compras en largo y solo 150 millones en corto de pérdida, de liquidaciones. Entonces, al final, ¿qué se produce? Pues que el precio tiende a aumentar y viceversa. Vale, entonces, cuando vemos esto del long, es que se están liquidando posiciones en largo. Una liquidación en largo quiere decir que alguien estaba apostando, como yo lo estoy haciendo ahora, pero el precio realmente no ha ido hacia abajo, sino que ha ido hacia arriba. Entonces, toda esta posición de ese usuario se ha liquidado. Todo el dinero que tenía, ¡pum!, lo ha agarrado y se lo han llevado a los otros. Vale, entonces, por así decirlo, el gráfico es justo lo contrario de lo que parece a nivel visual. Cuanto más grande sea la vela verde, pues más hacia arriba va todo, porque se están liquidando todas esas operaciones que en un primer momento se habían puesto bajistas y que luego se ha visto que no. Y viceversa, si están en rojo, pues quiere decir que la gente apostaba porque iban a ir en largo, pero realmente el mercado no ha querido ir hacia arriba, sino que ha ido hacia abajo, ¿vale? Entonces, así lo vamos a poder un poco identificar. Por eso vamos a ver también momentos en los que la gente te vaya a poner, ostras, las liquidaciones han sido de no sé cuántos billones. Bueno, pues es un poco por cómo funciona todo esto de los temas de los futuros. Es interesante que lo sepas porque al final va a determinar en gran medida, pues sobre todo a corto plazo, cuál es el sentimiento que existe en el mercado y las posibilidades de que vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Todo esto. Entonces, bueno, ya lo sabes un poquito cómo funciona todo esto. Y ahora una pregunta también un tanto interesante, ¿no? Que es, oye, ¿por qué los futuros pueden llegar a ser buenos y ser malos? Bueno, ya hemos dicho que uno es el apalancamiento, pero el otro punto fundamental es que no requerimos o no necesitamos realmente nuestro propio capital como para poder pedir prestado. Por así decirlo, es gratis el pedir prestado y poder ganar mucho más dinero. O sea, que es algo que realmente sí que nos beneficia a todos como usuarios y como inversores. Y como consecuencia, como
la gente es muy lista, somos muy listos todos. Lógicamente, si yo a ti te digo, oye, te voy a dar 100 euros si tú tienes razón. Luego sabemos que llega el momento, llega la hora de la verdad y dices, uy, 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 yo igual no te pago, ¿no? Igual no, ya no va conmigo la película, como he perdido, ya no quiero saber nada de ti. Entonces, para evitar eso, es por lo que existen, sobre todo también, estos lugares dentro de los exchange, dentro de las operaciones, para liquidar las operaciones. En el mercado tradicional se suele conocer como la cámara de compensación, que lo que hace, por así decir, es, en vez de conectarte a ti y a mí, que sabemos que si a uno de los dos le va mal, puede que no le llegue a pagar al otro, pues al final tenemos un intermediario financiero, ¿vale? Que en este caso es el propio exchange o el propio proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ni tú ni yo estamos en contacto. ¿Por qué? Porque yo directamente rindo cuentas con el exchange. Si yo a ti no te voy a pagar mi deuda, a ti te va a dar igual. ¿Por qué? Porque tú la vas a cobrar. ¿Por qué? Porque el exchange, en este caso, va a venir a por mí y me va a liquidar antes. Para que tú nunca tengas problemas en caso de que yo te intentase defraudar. ¿Vale? Así es un poquito cómo funcionan estas cámaras de compensación y que siempre se van liquidando de manera diaria. ¿Para qué? Pues para que nunca tengamos este tipo de problemas. Y luego tenemos las opciones, que son un mecanismo relativamente similar en cuanto a coberturas, pero la diferencia fundamental es que esto es, por así decirlo, un derecho, pero no una obligación. Es decir, si el precio, yo compro una opción, ¿vale? En el futuro, si yo lo compro, pues oye, si va mal, pierdo pasta y si va bien, yo gano pasta. Pero aquí lo que tenemos es una opción. Podemos elegir. Entonces, nosotros lo que elegimos es, oye, cuando llegue este futuro, que no sé, que es incierto, ¿tú quieres o no quieres ejercer ese derecho? ¿Vale? Entonces, esa posición de ejercer o no el derecho es lo que nos permite también ganar o perder bastante más dinero. ¿Cuándo nos puede ser interesante o cuándo no? Pues bueno, de momento en lo que son cripto no recomiendo nada hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay mucha liquidez y esto se mueve gente muy profesional. O sea, entrar aquí es entrar un poquito a lo loco, ¿vale? Necesitas saber bastante del tema y saber cómo funciona porque si no ya te digo que vas a perder dinero a punta pala, ¿vale? Entonces, para que no vayas de listo, pues te lo aviso ya de antemano que esto es uno de los productos financieros más complejos. Simplemente quiero que lo entiendas un poco para que sepas situarte que también existe dentro de las criptomonedas, ¿vale? Entonces, las opciones lo que tú haces, y a diferencia de los futuros financieros, lo que tú haces es pagar lo que se conoce como una prima, ¿vale? Por así decirlo, y por poner un ejemplo básico es, oye, imagínate que tú quieres comprar una entrada de cine, ¿vale? Pues sabes que la entrada de cine te vale 20 euros, pero tú no sabes realmente si te va a dar tiempo a ir o no al cine. Entonces, ¿qué haces? Tú lo que haces es pagar una prima, ¿vale? Imagínate que tú pagas 15 euros. ¿Qué pasa? Que si tú en el momento dado no vas al cine, ¿vale? Realmente, o sea, no ocupas tu butaca porque no puedes hacerlo, lo único que tú has gastado son esos 15 euros, que son la prima, por así decirlo, como un anticipo que te garantiza que tú tengas esa posesión. ¿Qué pasa? Que en el caso de que tú no vayas, pues lógicamente al cine le perjudicaría, ¿no? Oye, pues no estás viniendo, a mí me vas a joder un asiento o una butaca, entonces yo no lo voy a reservar gratis, me tienes que pagar algo a cambio. Entonces ya me has pagado esa prima, entonces en el caso de que tú realmente no quieras ir al cine, pues tú simplemente has pagado la prima, no va nadie, esa butaca sigue quedándose libre, la puede comprar otra persona, pero el cine, por toda la gestión, esa previa que te ha hecho, pues te ha cobrado una pequeña parte. En caso de que tú sí que vayas, pues lo tendrás a ese precio que has comprado la prima. Entonces, esto es exactamente igual, ¿vale? Tú vas a comprar un derecho que te va a permitir comprar en un futuro, comprar o vender en un futuro el precio de un activo a un precio superior o inferior. Un ejemplo muy sencillo. Oye, Bitcoin está ahora mismo en 100.000, ¿vale? Yo digo que quiero comprar una opción call de Bitcoin en, me lo invento, 105.000, ¿vale? Pues oye, ¿qué hacemos? Lo que nosotros ya estamos haciendo es, oye, el precio ha subido, está en 105.000, yo lo que quiero es asegurarme de que si el precio sube a 105.000, ¿vale? Yo pueda ejercer el derecho a comprarlo a 100.000, que es lo que habíamos hablado en un futuro. Entonces, ¿qué estaría yo ganando? Pues esa diferencia de entre los 100.000 a los que estaba en un primer momento con lo que yo me he comprometido a comprar en un futuro. Vale, entonces, oye, ahora está en 105.000, perfecto, pero yo ejerzo mi contrato de opción y lo tengo que comprar a 100.000. Vale, entonces esto le permite a los usuarios, a los inversores, poder ganar dinero con esta diferencia de precios que existe. Pero para ello pago una prima. Es decir, como no sabes si lo vas a querer comprar o no, pues tú vas a pagar una parte. Entonces esta parte sí que es cara, ¿vale? Tú la prima sí que la vas a tener que pagar bastante cara. Entonces, esto no es un juego de pongo 1 euro y puedo comprar el Bitcoin cuando yo quiera. No, realmente es aplicaciones complejas en las que tú vas a tener la opción de comprar y vender ciertos activos, ¿vale? Activos financieros para, pues básicamente, poder comprarlos a un mejor precio de lo que tú consideres oportuno.
Pero lógicamente esto es muy complejo de utilizar y de entender. No nos vamos a meter en detalle porque no es el fin de este curso, pero es simplemente para que entiendas que realmente funciona y que los operadores más grandes van a empezar a utilizarlo muy próximamente. Igual no tanto en cripto, sino en el mercado tradicional, pero van a utilizarlo también con cripto, ¿vale? O sea, esto no pensemos que es algo que no se utiliza y es algo de lo que más cantidad de dinero mueve dentro de los mercados, ¿vale? O sea que simplemente para que lo tengas en cuenta. Entonces, ahora que ya hemos visto cómo funciona todo esto, ya hemos visto, bueno, que hay diferentes tipos de opciones, etcétera, 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 ¿qué nos quedaría a ver? Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver una parte que muchísima gente le interesa, que es el trading, ¿no? Así que vamos a entender realmente cómo funciona el trading, o cuáles son los puntos fundamentales y sobre todo también voy a tratar de quitarte pájaros de la cabeza de que haciendo trading te vas a hacer millonario y vas a ganar muchísima pasta, ¿vale? Así que vamos a pasar directamente con el vídeo. Vale, bueno, ya estamos con la parte de trading, ¿vale? La parte de trading, como digo, es algo que siempre, siempre, siempre llama muchísimo la atención y sobre todo si te metes en este sector es para querer ganar dinero, ¿vale? Entonces, para empezar, el trading es algo diferente a las inversiones, ¿vale? El trading suele tener un horizonte temporal a corto plazo, ganar más dinero a corto plazo. El trading no quiere decir que no funcione o que no te puedas hacer millonario, ¿no? Lo que yo trato de decirte es que esto no es maravilla, sino que esto realmente es una profesión. Hay gente que lo hace porque se quiere ganar así la vida, pero realmente tienes que tener mucho cuidado y que esto, por mucho que te lo vendan, por mucho que quede bonito, esto no es sencillo de hacer, ¿vale? Y tan solo el 1% de las personas que hacen trading realmente ganan dinero y pueden vivir de ello. Y en criptomonedas sucede algo diferente, ¿no? Queremos hacer trading con cripto, pero realmente no sabemos el cómo poder operar dentro de este tipo de herramientas, ¿no? O qué cosas debemos hacer, ¿no? Pues déjame decirte que inversiones es completamente diferente al trading, ¿vale? Futuros podemos hacer, sí, pero tienes que entender que es un trading a corto plazo. Buscas cubrirte por un evento, suceso específico. Pero las inversiones no se basan en comprar y vender de un día para otro todo el rato, ¿vale? Porque eso al final no estás invirtiendo, sino que estás especulando, ¿vale? Entonces, para que sí que lo tengas muy, muy en mente y muy plasmado. Y otro de los puntos más importantes a tener en cuenta es que en cripto hacer trading es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no existe tanta liquidez en los mercados. Es decir, al no haber dinero, pues el mercado puede subir o bajar mucho más rápido. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que las estrategias típicas que estamos acostumbrados a ver o a conocer dentro del mercado, pues suelen ser mucho más referentes al oro, referentes al Forex o incluso referentes a acciones del mundo, ¿no? Del Nasdaq o del S&P 500. Entonces, esto no funciona igual a cómo tú puedes analizar. ¿Por qué? Pues por lo que te digo, al final los movimientos que ves de precio pues son muy, muy elevados. Entonces puede que tus estrategias normales igual no suban un 1%, sino que suben un 7%. Entonces manejar esos riesgos suele ser bastante complicado. Igualmente, que a ti te gusta el trading, que quieres tal, pues perfecto, te quieres hacer un curso de trading, háztelo. Y aquí lo único que te voy a explicar es cómo puedes utilizar el trading a tu favor para sobre todo estipular buenas zonas en cuanto a compras, en cuanto a ventas, en cuanto a cómo interpretar muchísimo más el mercado desde un punto de vista del precio, ¿vale? Aquí no entramos a analizar, oye, cómo funciona el proyecto. No, aquí lo que entramos a analizar es, oye, yo analizo el proyecto, me puede interesar o me puede gustar, ¿cuándo me puede interesar? A niveles de zonas interesantes, que pueda llegar a tocar el precio, comprar o vender este activo, ¿vale? Eso es lo que básicamente vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Bueno, pues yo lo que suelo utilizar sobre todo son las zonas de liquidez dentro del mercado. Las zonas de liquidez no dejan de ser esos puntos en donde hay mucho interés por parte de compradores y vendedores. ¿Cómo lo podemos ver? Muy sencillo. Vamos a coger líneas horizontales y lo que vamos a simular son esos escenarios en los que el precio suele dejar varios toques. Vale, si nos fijamos aquí, pues el precio cada vez que llega a esta zona, pum, toca y sube, pum, toca y sube, pum, toca y sube, pum, toca y sube. Y así sucesivamente. Y por debajo lo mismo. Oye, cuando toca pero no llega a romper con fuerza. Toca pero no llega a romper con fuerza. Vale, entonces, por así decirlo, estas son nuestras zonas de interés en las que el precio puede llegar a tocar con bastante facilidad. Otro punto, por ejemplo, pues este de aquí, ¿vale? La zona de los 49.000, 50.000, pues hemos visto que es una zona que se toca bastante, que cuando llega el precio dice, me lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta a ver cómo lo vemos, ¿vale? Entonces,
Para esto tampoco te agobies, o sea, no es que tú vayas a ver lo mismo que yo, esto al final tu vista se tiene que acostumbrar al encontrar estas zonas, pero al final son zonas muy psicológicas, zonas muy, muy sencillas de visualizar, ¿vale? Zonas en las que el precio al final, pues porque somos seres humanos, tiende a tocar una y otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedes esperar? Pues que al final el precio vuelva a tocar y se vuelva a mover entre esos rangos. Vale, entonces aquí pues sabemos que si el precio rompe por abajo, lo más normal es que llegue a moverse entre estas zonas, ¿vale? Es simple, esto básicamente son por rangos y es ir estipulando los rangos entre los que se puede mover el precio de dicho activo. Yo suelo empezar por manera semanal, ¿vale? ¿Por qué? Porque me da una perspectiva mucho más grande. Cuanto más pequeño reduzcamos todo esto, por ejemplo, a gráficas de 15 minutos, pues más rápido va a cambiar todo. Entonces, esta estrategia deja de tener sentido. Aquí lo que queremos es un análisis semanal o incluso diario, porque lo que tratamos son ver puntos interesantes, pero para comprar y vender en un futuro, no ya, ¿vale? Entonces, para eso, básicamente, es para lo que nos sirve. Entonces, bueno, nosotros hemos identificado aquí unas zonas interesantes que son las que vamos a tener en cuenta en caso de que el precio pues suba o baje, ¿vale? Al final hemos visto que se tocan bastante ciertos puntos o inclusive aquí esta zona de máximos. Vale, pues sabemos que cuando el precio vuelva a subir, sabemos que va a llegar a 105.000. Luego que suba o no, ya veremos. Pero sabemos que a estas zonas va a tender a llegar. Y lo mismo aquí abajo, ¿vale? Al final va a tender a tocar en esta zona. Y si cae aquí, pues irá a buscar esta zona de aquí. Entonces, ¿por qué es esto? Pues bueno, porque al final en todos estos huecos que nosotros vemos, por así decirlo, queda un vacío. Un vacío en el que no hay nada, no hay operaciones. Entonces, es como si yo salto al vacío. Pues al final en el vacío no veo nada hasta que me doy con el suelo, que tengo el tope. ¿Vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Hay un suelo y hay un techo en los que hay mucho interés, pero entre medias, pues generalmente no suele haber tanto interés. Entonces, por eso el precio va y sube tan rápido. Por eso vemos estas mechas aquí de subida, 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 y de repente ya nos empezamos a parar y a tocar zonas. Cuando vuelve a caer, ¡pum!, vuelve a caer muy rápido. ¿Por qué? Porque no hay operaciones aquí, no hay interés en esa zona. Aquí es muy caro. Para los que están comprando, pues es muy caro y prefieren que caiga un poco más, ¿vale? Entonces, eso es básicamente el cómo identificaríamos nosotros esas primeras zonas de liquidez. Y es atribuible y usable a todo. Si te vas a Ethereum, pues es exactamente lo mismo. Te vas a una temporalidad semanal y empiezas a buscar zonas. Pues oye, mira, esta zona bastante interesante. Y mira, qué casualidad, que aquí en la época del 2021, con esa primera caída, que tocó 3 veces, ha vuelto a tocar ahora, en 2025. No es magia, realmente es un interés en esa zona bastante fuerte. Y que porque somos así, va a volver a tocar seguramente una y otra vez. Y esta zona de aquí igual, vimos que la tocó bastante en la zona de 2021-2022 y aquí en 2025 la ha vuelto a tocar 3 veces. Y en este caso no ha sido capaz de romperla. Vale, entonces, la próxima vez que lo vuelva a intentar, pues volverá a los mismos sitios. A ver si es capaz de llegar hasta las zonas más superiores y elevadas. Vale, o sea que eso es al final un poquito el cómo yo interpreto todo esto. ¿Para qué? Para estipular sobre todo mis puntos de compra y de venta. ¿Puede ser un buen punto de compra aquí? Por supuesto. ¿Cuál puede ser el siguiente buen punto de compra en el que pueda llegar a caer y esperaría? Pues igual los 800, o si los 800 te parece muy bajo, pues puede que sea una zona un pelín superior, ¿vale? Bajamos una temporalidad diaria, pues oye, igual aquí, en estas zonas de por aquí, también puede haber un interés, quizá no tan grande como el que acabamos de ver, pero también hay un interés, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. Pues hemos visto que aquí se toca mucho. Pues esos serían buenos puntos para poder nosotros estipular o realizar nuestras compras, ¿vale? Al final son zonas de mucho interés, que es lo que estamos buscando aquí. Y para las ventas lo mismo. ¿Dónde venderíamos? Pues igual si yo he comprado aquí, en este punto de aquí abajo, pues igual un punto muy interesante para vender es esta. ¿Por qué? Pues porque yo sé que cada vez que llega ahí, le cuesta un poquito seguir subiendo hasta arriba, ¿vale? Sabemos que le va a ir costando el poder hacer todo ese tipo de operaciones. Entonces igual, pues oye, este punto es un buen punto de venta. Igual no para vender todo, pero para vender una parte de nuestra posición, pues sí que es interesante. Vale, entonces como te digo, estas zonas de liquidez lo que te van a permitir va a ser básicamente identificar buenas zonas de compra y de venta y entender un poquito cómo va el mercado y hacia dónde se dirige todo el interés, ¿vale? Que es un poco lo que estamos buscando. ¿Qué más podemos utilizar dentro del trading que nos pueda ayudar? Bueno, yo utilizo sobre todo indicador de volumen. ¿Vale? El indicador de volumen pues nos muestra lógicamente cuál es el volumen de compra que se ha realizado en ese punto. También es cierto que a menor precio, pues más operaciones hay. ¿Por qué? Porque al final tú estás comprando más Bitcoin por menos precio. Por eso también ves que a medida que aumenta el precio de Bitcoin, pues lógicamente el volumen que se está comprando es menor. Si yo tengo 100.000 euros, pues si el precio vale 100.000 solo puedo comprar un Bitcoin. Ahora si vale 20.000, pues puedo comprarme 5. Vale, entonces por eso también en zonas de bajo precio
aparte de que existe realmente interés, pues tienes más capacidad de comprar más Bitcoin. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el volumen, como ves aquí, se refleja en Bitcoin, no en dólares. Entonces aquí hay gente que ha comprado, por ejemplo, este día, el 15 de marzo, se compraron o se vendieron un volumen de 581.000 Bitcoins. Que si lo multiplicas por los 20.000 euros, pues te saldrá el valor en dólares real que ha habido. Vale, entonces aquí puedes ir identificando si existe más o menos interés. O, por ejemplo, mira, una cosa interesante es que en esta zona de aquí, ¿vale? Pues a pesar de que teníamos un precio de 60.000, 70.000 dólares, pues tenemos un volumen prácticamente similar, es decir, hay mucho interés a pesar de que el precio haya llegado a estar en los 100.000 dólares. Es decir, no le ha importado tanto el precio, sino que realmente la gente que ha entrado sabía lo que entraba, ¿vale? Independientemente del precio que hubiese, había un volumen, existía cierta necesidad por comprar ese activo, ¿vale? Entonces eso nos es bastante interesante. Cuando busquemos este tipo de zonas, pues también es interesante encontrar, a la hora de mezclar los puntos de compra, mezclar también el volumen. Pues sabemos que cuanto mayor volumen haya, pues más fuerte va a caer algo. Pues aquí vemos que el punto más óptimo para comprar hubiera sido este. ¿Por qué? Porque si nos fijamos con respecto al volumen que hubo, pues ese fue el dato en el que más valor hubo en ese punto, ¿vale? Entonces ese hubiese sido el mejor punto para comprar, ya no por precio, sino por volumen que había, ¿vale? Se movía con mucha fuerza el precio del activo. Y para vender exactamente lo mismo, el caso contrario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues buen momento de compra y empieza a subir todo más fuerte. Entonces, existe una correlación entre volumen y generalmente el aumento del precio. Cuanto más volumen, pues más fuerte se mueve en este caso el activo en sí, ¿vale? Otro de los indicadores que nos puede ser de utilidad es, si nos vamos al apartado de Indicators, pues es el RSI, ¿vale? El Relative Strength Index, que lo que nos mide es la fuerza con la que se está moviendo el activo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de encontrar aquí? Pues bueno, todos los valores que estén por debajo de 30 indican que el valor del activo está sobrevendido, es decir, que ha habido venta de más, ¿vale? Se ha vendido de más, entonces puede sernos un buen punto para comprar. Aquí nos está diciendo que, oye, es un buen punto para comprar, que se ha vendido demasiado. Veníamos cayendo muchísimo, muchísimo. Y puede ser un punto interesante como para ejecutar compras. Y aquí lo mismo. Pues vimos que había muchísimo interés comprador. Y aquí el precio, si nos damos cuenta, dijo, hostia, cuidado, hemos comprado de más, ¿vale? Llevamos esta subida tan fuerte, hemos comprado de más, vamos a relajarnos. Aparte de identificar eso, para lo que nos puede ser útil, sobre todo este índice, es para identificar lo que se conoce, ¿no?, como esos patrones que van justo a la inversa. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, que podemos tener movimientos en los que el precio del activo sube, pero el RSI en concreto está bajando, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que nos genera mucha confusión, ¿no? ¿Qué hago yo con esto? Bueno, pues generalmente ese tipo de sucesos los tenemos que tratar con mucha mayor importancia y haciendo referencia a dónde apunta, en este caso, el RSI. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a buscar algún ejemplo que tengamos por aquí. Mira, por ejemplo, en este punto de aquí sabemos que el precio del activo estuvo muy sobrecomprado, ¿vale? Que coincide con este punto de aquí. Si nos damos cuenta en el gráfico, el precio subía, seguía subiendo hacia arriba, pero el RSI nos mostraba que cada vez valía menos el RSI. Pero nosotros seguíamos sin darnos cuenta de esto, ¿vale? Decían, joder, si el precio sigue subiendo, ¿qué me quiere decir el RSI? Pues bueno, cuando se den este tipo de discrepancias, tenemos que hacer caso al RSI. En este caso nos está diciendo que está demasiado sobrecomprado y que a la larga lo más probable que suceda es que el precio del activo tienda a venderse. ¿Y qué sucedió? Pues mira, llegó a un punto máximo en donde dijimos, ¡epa!, para abajo. Y el precio del activo cayó. Vale, entonces, cuando se produzcan estos escenarios, hagamos referencia o hagamos caso a lo que nos está diciendo el indicador para ejercer la operación contraria, ¿vale? Esto no quiere decir que con el primer movimiento que se dé ya vaya a caer, ni muchísimo menos, o que vaya a subir. Esto no deja de ser un indicador, ¿vale? Nos indica, no nos dice que compremos, nos dice que, oye, esto es lo que está sucediendo. El cuándo suceda no lo sabemos. Si tú hubieses sido más listo que la media, o a lo mejor hubieses dicho aquí, ah, no, yo voy a comenzar a vender, pues realmente te hubieras perdido este movimiento. O si tú te hubieses metido aquí y dices, ostras, yo aquí veo ya discrepancia, ¿no? Discrepancia fuerte. Pues igual toda esta subida te lo hubieses perdido. Vale, entonces, esto no va de ser más listo, más tonto, sino de identificar y tener un poquito más de visión genérica de lo que sucede, ¿vale? No tienes por qué operar todo, simplemente saber interpretar que, oye, una te está diciendo que sube y la otra que baja, pues hay que darle una vuelta al temario, ¿vale? Y luego, otro indicador que a mí me gusta bastante es el Volume Profile, ¿vale? El Volume Profile lo que nos identifica, a ver si es este mismo, lo que nos identifica es el volumen que existe de operaciones, ¿vale? En el anterior hemos visto
este volumen así para arriba, pero en este nos indica de manera horizontal dónde hay mayor volumen de operaciones. ¿Vale? Para este ejemplo en concreto, si nos damos cuenta, el mayor volumen de operaciones que hay es en esta zona, de los 90.000. Pero por arriba no había nada y por abajo no había nada. Entonces, cuando no hay liquidez, ¿vale? Dentro de un activo, lo que se producen son este tipo de escenarios. Es decir, en todo este movimiento puede que hagamos movimientos mucho más bruscos. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Sin embargo, cuando llega a la zona de los 90.000, vamos a ver cómo tanto subir como bajar va a ser más progresivo y más lento. ¿Vale? Entonces, este volumen de perfil lo que nos ayuda es identificar, pues oye, si existen en ciertos puntos mucho mayor interés o no. Y generalmente van a tender a coincidirnos con esos puntos que nosotros hemos marcado de manera horizontal. ¿Vale? No siempre se da, pero aquí, por ejemplo, ¿vale? Pues una zona que habíamos marcado, que es esta, podemos que realmente sí que existe bastante interés. ¿Vale? Y otro punto que hemos señalado, nosotros hemos dicho bien que en toda esta zona no había liquidez, no hemos marcado ningún soporte entre medias, si os habéis dado cuenta. Pues aquí realmente se ve que no hay liquidez. ¿Cuál sería el siguiente punto interesante? Aquí, ¿vale? Que aumenta otra vez un poco toda esa liquidez. A medida que vaya bajando el precio, pues todo esto se va a ir rellenando y va a ir aumentando progresivamente. Pero vamos, lo que nos ayuda a identificar es sobre todo eso, zonas en las que hay mucho interés, tanto de compra como de venta, ¿vale? Aquí podéis luego, si queréis, tocar algo de los estilos o de la parte de visibilidad, pues yo que sé, que no se vean las líneas estas azules, porque me alteran, ¿no? Pues las quitáis y las podéis ver bastante más fácil, ¿vale? O sea que así al final sabemos o podemos identificar más a nivel de trading y de zonas interesantes de compra y venta del activo, el cómo se encuentra. Pero yo personalmente, aunque en trading se pueda ganar mucho dinero en cripto, es un mercado extremadamente volátil y que muchas veces no se fundamenta en nada como para poder operar, ¿vale? A diferencia de otros como el Forex o incluso, como hemos dicho, el oro o las acciones tecnológicas, ¿vale? Así que con eso ya tenemos completada tanto la parte de opciones como la parte de el cómo funciona el trading, cómo podemos evaluarlo y cómo podemos utilizarlo. Ahora, una parte que nos queda por ver bastante curiosa es, oye, DeFi, ¿no? Sé que DeFi funciona como inversión, me han dicho que está guay, que es la hostia. ¿Cómo funciona DeFi? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en DeFi? ¿Cómo funcionan los protocolos? ¿Y qué cosas sí o sí son imprescindibles? Vale, aquí no vamos a pasar a ver en detalle cómo funciona todo DeFi, porque para eso habrá otros cursos y otros vídeos, sino más bien para que entendamos, oye, aquí se puede ganar pasta, aquí se puede perder, entendamos conceptos clave y sobre todo no caigamos en esas trampas que a veces nos pueden costar muchísimo dinero. Así que vamos a pasar a ver todo este módulo de DeFi al completo. Estamos ya muy cerca de finalizar con este curso, pero antes vamos a tener que ver uno de los temas más recurrentes y más resonados dentro del ecosistema de las cripto, que tiene que ver con DeFi. Por si no está familiarizado, DeFi es básicamente la nomenclatura que sirve para referenciarnos a las finanzas descentralizadas. Digamos algo así que es como las finanzas tradicionales que podemos hacer en un banco, con una casa, o básicamente ese tipo de movimientos tradicionales, pues meter dinero, poder intercambiarlo, poder hacer depósitos en un sitio y que nos generen rendimiento. Todo ese tipo de cosas que ya conocemos y que habitualmente hacemos, pues es lo mismo en cripto, pero es lo que se conoce como finanzas descentralizadas, que no dejan de ser, pues básicamente un modelo que trata de darle al usuario mayor control sobre sus inversiones. No haya intermediarios financieros. Ya veremos que esto también tiene sus comillitas, porque no siempre es tan fácil o no todo es tan bonito, pero realmente esa es la intención, ¿no? Pues ser tú mismo el propietario de tu propio capital y saber qué quieres y poder ejecutarlo mucho más rápido que lo normal. Ya sabemos que un préstamo, si lo pides, o bueno, si es un préstamo un pelín más elevado de lo relativamente estipulado, pues tienes que ir, tienen que concedértelo en el banco, tienen que pasar un proceso para ver si eres realmente apto como para que te den el préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente tedioso y burocrático. Pues en DeFi todos este tipo de procesos suele ser muchísimo más sencillo y mucho más fácil. No quiere decir que te vayan a regalar las cosas, ni muchísimo menos, porque si tú no cumples con tus pagos, igualmente te vas al pozo. Pero sirve fundamentalmente para eficientar y darte muchísimo mayor control. Ahora, como hemos visto también al principio de este curso, pues realmente dentro de DeFi tenemos muchísimos conceptos, ¿no? Pues los DEX, los lending, los borrowing, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos visto ya la parte de teoría, vamos a meternos un poco más en entender un poco cómo funcionan todos estos proyectos por dentro para ver las características, los pros y los contras y sobre todo cómo podemos evaluar algunos elementos a un nivel un poco más matemático para que no pierdas dinero. Lo primero de todo son los DEX. Los DEX es lo más conocido, lo más utilizado y lo que más se parece con el típico intercambiador que puedes conocer cuando, por ejemplo, te vas a volar fuera de tu país y tienes que cambiar tus monedas locales por las monedas del país al que vas, ¿no? Pues eso es un intercambio, un swap. Pues para eso sirven básicamente los DEX.
para utilizarse como lugar en el que la gente intercambia sus criptomonedas. ¿Es como un Binance? Exactamente igual. La diferencia es que por detrás no está Binance, sino que hay muchísima gente que mete dinero a lo que se conocen como pools de liquidez. El pool de liquidez es muy sencillo, es como si fuese una cesta donde toda la gente va depositando ahí su dinero. Esta gente, por depositar el dinero, obtiene un beneficio y los usuarios que cogen ese dinero del pool para realizar los intercambios, pues pagan una pequeña comisión y a cambio pues tienen esa liquidez mucho más inmediata. Sin embargo, cambia un poco la metodología o la forma en la que funcionan este tipo de DEX. Lo primero es entender los tipos de DEX que nos podemos encontrar, ¿vale? Vamos a poder encontrarnos de dos tipos. DEX basados en order books o libros de órdenes y DEX basados en liquidity pools. Ambos pueden ser DEX, pero cada uno funciona o puede funcionar también de una manera diferente. Por ejemplo, los DEX basados en order books son algo más similar a lo que ya conocemos dentro de Binance o a lo que podemos utilizar en plataformas no más de futuros, que es este lugar en el que encontramos todas esas operaciones de compra y de venta que nos determinan realmente pues, el punto en el que nosotros básicamente vamos a ejecutar esa operación. Entonces, en este ejemplo en concreto veríamos, por ejemplo, GMX, ¿no? Que es una aplicación que es más de trading, también es cierto que tiene tema de futuros y demás, pero que se basa sobre todo en libros de órdenes. O sea, tenemos personas que están poniendo, quiero vender un Bitcoin a este precio, quiero comprar un Bitcoin a este precio, ¿no? Y ahí tenemos muchísimas operaciones, ¿vale? Compras y salidas. Es básicamente como lo que ya hemos visto en algunos exchanges, como por ejemplo Binance, ¿vale? Incluso si pusiésemos aquí Order Book Binance, pues veríamos un poco el funcionamiento, ¿vale? Son todas esas operaciones que ya conocemos de compra y de venta que se están ejecutando en este momento actual, ¿vale? Que tienen pues eso, las contrapartidas correspondientes en base a lo que haga el inversor. ¿Qué pasa? Que este tipo de operaciones está bien, es funcional, es útil y se emplea, pero sí que es cierto que en algunos casos estamos muy limitados a esa liquidez que exista en el mercado, es decir, al precio que pongan, básicamente, tanto el comprador como el vendedor, sus operaciones. Para evitar esto, se crearon lo que se conocen como los AMM o pools de liquidez, ¿vale? Entonces, los AMM son mucho más tradicionales dentro de DEX y funcionan con plataformas como, por ejemplo, Uniswap, ¿vale? Entonces, en este tipo de herramientas, tú lo que verás será algo como lo que veas aquí ahora mismo en pantalla, este tipo de gráfica con forma de U, que básicamente lo que nos permite es estipular o saber cómo se van a gestionar esos fondos. Por así decirlo, no hay una persona que te ponga un precio al que compra y otro precio al que vende, sino que está todo ese dinero ahí metido y básicamente todo ese dinero se distribuye a lo largo de una curva, ¿vale? Entonces en esa curva básicamente vamos a ir comprando y vendiendo diferentes activos, pero no tanto nos importa el precio al que se haya puesto. Entonces, los AMMs lo que pretenden es distribuir mucho el capital, aunque es cierto que se necesita también bastante cantidad de liquidez, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final, como no tenemos ese punto de compra y ese punto de venta, pues la liquidez suele ser mucho más necesaria y es importante que sepamos cómo funciona, porque si no, vamos a perder dinero, ¿vale? Pues con estos movimientos que vamos a ver a continuación. Y que no siempre nos es interesante realizar este tipo de operaciones. Entonces hemos dicho, la función principal es el intercambio, ¿vale? Hasta ahí, esto es lo más sencillo que tenemos. Ahora, ¿cómo funciona por detrás para que tú utilices ese intercambio, ¿no? Que es lo que queremos ver y que es el apartado de cuando nosotros queremos, por ejemplo, meternos en un pool, ¿vale? Crear un pool con 2 tokens o meternos en algún pool que ya esté creado a aportar nuestro capital para que nos genere rendimientos. Bueno, pues ahí es lo que ya tenemos, como ves en pantalla, esas curvas de valor. Vale, entonces tenemos 3 tipos fundamentales de AMM. El más conocido es el Constant Product Market Maker, que lo que hace es tener un 50-50 de cada activo. Pues si yo meto $50 de Uniswap y meto $50 de DAI, pues ya tengo esa mezcla, ¿no? 50-50. Entonces, para que esto funcione adecuadamente, la fórmula que se utiliza es X por Y igual a K. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, que si yo tengo un Uniswap y 50 USDT, pues tengo que multiplicarlos y eso me va a dar al final el valor que tiene el pool. En base al valor que tenga ese pool, nosotros vamos a ser capaces de saber cuánto precio o cuánta cantidad de capital existe dentro y por consiguiente cuánto nos va a tocar a nosotros recibir de toda esa parte, ¿vale? Entonces, digámoslo así, todos nuestros tokens van a estar distribuidos a lo largo de toda esa curva para facilitarnos simplemente el intercambio, ¿vale? Para que podamos intercambiarlos. Luego tenemos otro tipo de fórmulas que es el Submarket Maker, que bueno, este lo que trata es de tener un cero slippage, es decir, que no haya una diferencia de precios entre la compra y la venta para que sea cero, pero bueno, eso es bastante complejo y solo se suele dar con modelos de arbitraje, es decir, gente que compra y vende mucho más rápido, con bots generalmente, para generar dinero.
Y luego tendríamos el Stable Swap Invariant, que sería utilizado sobre todo para monedas estables, ¿vale? O monedas con un precio bastante normal, ¿vale? Digámoslo así, es como una mezcla de las dos anteriores. A nosotros no nos va a afectar tanto esto, porque las que generalmente vamos a utilizar son las de 50-50, que es yo meto un token y meto el otro token en su porcentaje, ¿vale? Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa de aquí es, oye, si yo estoy invirtiendo, ¿qué rentabilidades obtengo? ¿Cómo puedo saber si me está yendo mejor o me está yendo peor? Bueno, pues aquí es donde entra lo que se conoce como la diferencia entre holding, es decir, tenerlo en posesión, o lo que es el impermanent loss, ¿vale? Que es la pérdida impermanente. Es decir, la pérdida, o ya no es solo pérdida, sino es cuánto estoy dejando de ganar por hacer esta operación de meter yo mi capital en comparación con si estuviese haciendo holding de criptoactivos, ¿vale? Entonces, este impermanent loss básicamente puede tener un impacto bastante negativo dentro de nuestra cartera y a veces hacerlo no nos compensa, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que con un cambio porcentual de prácticamente 1.25 estaríamos perdiendo un valor de 0,6 en cuanto al impermanent loss. Y si el precio del activo pues pasase, por ejemplo, de 1 a 5, es decir, cambiase un por 5, estaríamos obteniendo una pérdida impermanente del 25.5% de nuestro valor. No te preocupes que lo vamos a ver ahora en pantalla para que entiendas un poquito el cómo funciona todo esto. Entonces, tú te estarás preguntando, joder, si sube o baja el precio, yo pierdo dinero por el impermanent loss, ¿para qué me sirve hacer todo esto, no? Pues bueno, realmente el punto diferencial y en el que sí que te puede llegar a ser interesante el hacer este tipo de operaciones es sobre todo cuando estemos hablando de las comisiones, ¿vale? Al final, esto se mueve por las comisiones que generan los usuarios. Ya hemos dicho, cuanto más volumen, más pagamos. Si yo a ti te quiero enviar, por ejemplo, USDC a través de Uniswap, como estamos viendo aquí en pantalla, quiero hacer un trade, yo tengo que pagar una pequeña comisión, ¿vale? Entonces, al pagar esa pequeña comisión, un porcentaje te va a ir destinado a ti. ¿Cuánto porcentaje? Bueno, pues eso se va a determinar en función de la posición que creemos. Vamos a tener posiciones en donde por cada operación se va a repartir el 0.05%, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo 100 dólares, pues el 0,05% de esos 100 dólares va a ir a parar a los usuarios que están depositando ese capital y que me están permitiendo a mí realizar el intercambio. Tú dirás, hostia, pues como te den tan poco, pues realmente no te sale a cuenta, ¿no? Pues bueno, ahí es un poco el dilema y el juego que nosotros tenemos que ir evaluando. Lógicamente aquí se están haciendo millones y millones de operaciones, ¿vale? Entonces lo que hay más que evaluar es, oye, si se utilizan tantas comisiones como para generarme mi rendimiento y luego cuánto poseo yo del pool. Es decir, este 0,05 es de cada operación, pero luego esto va a una saca común. Dentro de esa saca, pues están todos los inversores que hay. No solo estás tú invirtiendo. Puede haber a lo mejor 100 o 1000. Pues todo ese beneficio que se haya obtenido luego se reparte. Si, por ejemplo, hubiese 100 dólares que se han obtenido de todas esas comisiones, pues luego eso se va a repartir entre todos los inversores que haya. Si uno tiene el 50%, pues de esos 100 euros se va a llevar 50 dólares. Si tú tienes el 10%, pues te va a llevar 10 dólares. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta el cómo funciona esto, porque no todo es magia, no todo es, yo soy el único, yo me llevo absolutamente toda la pasta que existe. No. Tú te vas a llevar un porcentaje del porcentaje que se pague por esa comisión. Luego verás que hay otros que son más caros, ¿vale? Del 0,3%, otros del 0,01, que suelen ser sobre todo en moneda estable, y luego pues puedes tener algunos de 0,1 también, ¿vale? 0,1%. Esto va a depender mucho. ¿De qué depende? Sobre todo de la complejidad del propio activo, ¿vale? Por decirlo así, de lo exóticos que sean. Cuanto más complejo sea un token, no a nivel de tecnología, sino a nivel de que poca gente lo usa o de que no genera tanto interés, pues realmente más exótico va a ser y más se va a pagar por ello. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente dispuesta a utilizar ese token o a intercambiarlo. Un ejemplo sencillo, Ethereum. ¿Cuánta gente tiene Ethereum? Millones de personas. Ahora, ¿cuánta gente tiene el token meme que acaba de salir hace 3 días? Pues igual, muy pocos. Pues ese estará muy bien pagado, pero también tendrá menos volumen. ¿Vale? Entonces, hay veces en las que, a pesar de que tú te puedas llevar más comisión por cada operación, si no hay volumen de operaciones, no te interesa. Definitivamente, te interesa que sea el par lo más exótico posible, es decir, de un 0,3%, pues muchísimo mejor, pero tiene que tener volumen. Si no tiene volumen, no te vas a llevar tanto capital como tú esperas. Así que ya sabes un poquito cómo funciona toda esta posición dentro de los TVLs y cómo se crea, ¿vale? Ahora vamos a ver en detalle cómo podemos hacer uno y las características fundamentales, pero así es básicamente el tema del impermanent loss y el cómo funciona. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo para que lo entiendas más en detalle, ¿vale? Entonces, Uniswap en concreto, hemos dicho que funciona con esa fórmula matemática de X por Y igual a 5000. Bueno, X por Y igual a K, ¿vale? En este caso 5000, ahora veremos de dónde sale. Pero básicamente
lo que nos dice esto es que, oye, independientemente de lo que suceda dentro del pool, siempre tiene que tener el mismo valor. Entonces, en base a ese valor, vamos a ir ajustando la cantidad de tokens que tenemos o vendemos, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo. Si yo, por ejemplo, tuviese 1, ¿vale? Una relación de 1,50, ¿vale? Como vemos aquí, empezamos nosotros el pool. Imagínate que tú lo estás creando desde cero, ¿vale? Y que tienes, pues, 10 tokens de uni y tienes 500 DAI, ¿vale? ¿Cuánto es el pool? Pues X por Y igual a 5000, ¿vale? Estás multiplicando los 10 tokens de uni que tú tienes por los 500 DAI que tú tienes. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues 1 a 5. Cada token de uni vale 50 DAI, ¿vale? Es una relación simple, que seguramente que entiendas. ¿Qué pasa? Que ahora encontramos el problema fundamental, que es, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si el token de uni sube de precio? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el token de uni, pues ahora vale 3 veces más. ¿Cómo cambiaría la relación del pool y cómo me podría afectar a mí? ¿No? Porque yo tenía mis 10 y mis 500 uni. Pero ¿qué pasa? Que si cambia la relación, yo ya no voy a tener 10 y 500. A mí me va a cambiar dentro del pool, ¿vale? Y eso me puede afectar. ¿Cómo cambia esto? Pues bueno, ahora hemos visto que la relación cambia 1 a 150. Es decir, con un uni, ahora en vez de pagar 50, como vale 3 veces más, pues serían 150. Un uni equivale a 150 DAI. Perfecto. Ahora bien, ¿cuáles son las cantidades entonces que a mí me quedan si la relación ahora ya no es 1,50 sino 1,500? Pues bueno, aquí es donde entra en juego la fórmula que hemos hablado antes, ¿vale? Que sería X por Y igual a K. Entonces nosotros estamos diciendo, oye, ahora la relación es Y es igual a 150X, ¿vale? Es decir, básicamente los tokens de Uniswap, ¿vale? Un Uniswap ahora son 150 DAI, ¿vale? Entonces, si nosotros sustituimos dentro de esta fórmula, nos quedaría X, que sería uni, multiplicado por 150X, que sería uni, es igual a 5000. Esto, si lo multiplicamos, esto es matemática y álgebra, serían 150X al cuadrado, porque tengo 2X, igual a 5000. Si aplico la raíz, al final ya me salen 5,77. Es decir, al haber aumentado el valor 3 veces en uni, yo ya no tengo 10 uni dentro del pool, sino que ahora tengo 5,77. ¿Por qué? Porque esto no es una relación de, oye, si el valor sube 3, lo divido entre 3. No, no. Hemos dicho que siempre tiene que cumplir con la fórmula que estamos viendo aquí. X por Y igual a K. ¿Vale? Para nuestro ejemplo son 5000 porque hemos dicho que es el valor. Entonces, siempre tiene que valer 5000. ¿Vale? Entonces, ese es cómo va a ir cambiando básicamente nuestro pool. ¿Vale? Entonces, ahora la relación 1,50 equivaldría a 5,77 y 865,5 uni. Y aquí es donde llega el factor fundamental del impermanent loss. Si nosotros hubiésemos tenido esa cantidad dentro del pool, es decir, yo hubiese empezado con 10 uni y 500 DAI, y ahora me hubiese cambiado, ¿cuál sería el valor que yo tendría? Pues yo tendría mi 5,77 por 150 DAI, que es la relación que hemos dicho, 1,50, pues tengo 5,57, será X, más los 865,5 DAI. ¿Vale? Entonces, mi valor ahora mismo sería de $1.731. ¿Vale? Eso es lo que yo tendría en mi cartera. ¿Vale? Entonces, hemos empezado con un valor de X, que en este caso sería 10 uni a $50, serían 500 y 500, serían $1.000, y ahora tenemos 1.700, es decir, hemos ganado igualmente $731, ¿vale? Por ese aumento de valor y cómo se ha ido manejando el pool. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si yo estos tokens los hubiese mantenido, en vez de meterlos en el pool para generar comisiones, yo ahora mismo estaría teniendo 1.500 de valor en uni. ¿Por qué? Porque al principio hubiese tenido 10 y ahora valen 150. Se hubieran revalorizado un por 3. Y tengo los 500 uni también los 500 DAI del principio. Entonces mi valor en cartera ahora serían de $2.000. Si yo hubiese mantenido esos uni que se han revalorizado por 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la pérdida impermanente? 269 euros que yo no me estoy llevando al bolsillo. Que sería esa diferencia de 2.000 entre 171,31. Entonces, aquí no es una cuestión de perder valor. Tú en ambos casos, para este ejemplo en concreto, tú sí que estás ganando dinero. ¿Qué pasa? Que al hacer el farming, tú estás dejando de ganar $269 que hubieses ganado si hubieses mantenido en tu cartera. Es decir, un 13% menos. Entonces, ¿cómo te afecta esto? Pues muy sencillo. Tú vas a tener que revisar cuáles son esas comisiones de las que hemos estado hablando anteriormente, cuánto te están dando, cuáles son los volúmenes que se están moviendo dentro de ese pool, para tú saber exactamente, pues oye, ¿cuánto se está repartiendo al día? Pues mira, al día
hoy van 5.000 dólares, ayer 3.000, ayer 2.400. Es decir, tienes que encontrar ese interés. ¿Para qué? Para que haya más comisiones. Cuantas más comisiones haya, más va a incrementar esto dentro de tu valor en el pool. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir esto más las comisiones que hayas obtenido. ¿Vale? Entonces, no es tanto que tú no ganes, sino cuánto estás dejando de ganar si haces farming y no tienes muy buenas comisiones. ¿Vale? Entonces, ya está claro el concepto de impermanent loss. Ya sabes lo que pasa, cómo cambia la relación con tus tokens dentro del pool para saber exactamente si te interesa o no. Y a lo que he dicho anteriormente de, oye, siempre tiene que guardar, en este caso, X por Y igual a K, que para nuestro ejemplo son 5.000, es porque hemos supuesto que solo estoy yo dentro del pool, ¿vale? Pero lógicamente, si entrase otra persona, pues igual ya no serían 5.000. ¿Por qué? Porque serían a lo mejor mis 10 más los 500 de ahí que yo meto, y otra persona a lo mejor mete 20 y 1.000. ¿Vale? Pues habría que hacer esa suma y luego ya multiplicar. ¿Vale? Pues en vez de 5.000, que serían los 10 uni por los 500 DAI, pues ahora serían 30 uni por 1.500. ¿Vale? Entonces, si yo multiplico 30 por 1.500, ahora mi valor ya no son 5.000, sino que son 45.000. Igualmente, la relación tiene que ser esta. Y a mí me va a corresponder mi parte. Eso no va a cambiar. ¿Vale? Pero es para que entiendas realmente cómo te puede llegar a afectar este cambio dentro de la valoración de un activo. Entonces, el ejemplo en concreto que hemos visto sirve para evaluar todo esto del impermanent loss. Lógicamente, para nuestro ejemplo, hemos utilizado una moneda estable, como es DAI. Pero también podemos encontrar dos monedas estables, en vez de UNI que fuese USDT, o en vez de que fuesen dos monedas estables, pues que fuese una moneda no estable, como es UNI, y otra moneda no estable, como por ejemplo ETH. ¿Vale? Pero lo que es la formulación sigue siendo la misma. Lo único que van a cambiar son las cantidades. Y lógicamente, cuanto más volátiles sean los dos activos, pues puede ser más peligroso este impermanent loss, mucho más potente. ¿Por qué? Porque ya no cambia solo el precio de un activo, sino que cambia el de los dos. ¿Vale? Entonces, si las cosas no se dan bien, podemos llegar a perder mucho más cantidad de capital. ¿Vale? Igual aquí ya no son una relación de 1,50, sino que a lo mejor cambia y es una relación de 1,3. ¿Por qué? Pues porque ha cambiado también el precio. ¿Vale? Entonces, igual a lo mejor no son 269 y es una pérdida de 500 dólares. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado cuando pensemos que hacer farming es ganar dinero y ya está. No, no. Hay una serie de datos que nunca te va a dar un protocolo de farming, pero que los tienes que tener en cuenta porque si no vas a perder pasta. Ya te lo aviso, ¿vale? ¿Cuál es otro error básico que se tiene cuando estamos dentro de aplicaciones de farming? Bueno, pues creernos que nos vamos a hacer millonarios por las rentabilidades que nos aparecen aquí, ¿vale? Hay que diferenciar muy bien cuando nos ponen APR de API. El APR es como si dijésemos el ROI, lo que ya vimos en la aplicación de Crypto Portfolio, el ROI que nos muestra a un año vista. Ok, perfecto. Y otra es el API, que es compuesto. Es decir, lo que yo voy ganando lo voy reinvirtiendo y genera una bola cada vez más grande. ¿Vale? Entonces, la mayoría de protocolos de DeFi, de DEX, utilizan APR. ¿Por qué? Porque vende mucho más. Te vende a ti mucho más que yo te diga vas a obtener un rendimiento del 100% a que yo te ya tienes un API del 5,3%. Porque eso a ti te da igual. Tú quieres valores muy grandes. Que te infle los ojos y que te infle los bolsillos sin tenerlo. ¿Vale? Entonces, como esto no es así, pues te voy a dar un golpe de realidad para que lo veas. Entonces, el APR que te están mostrando aquí realmente no se autocompone a lo largo del tiempo. Es decir, es una rentabilidad simple a un año vista. Y lo que te están dando aquí, tú lo tienes que dividir entre los 365 días. Es decir, esto es la rentabilidad diaria. Pero tú lo tienes que analizar. ¿Por qué? Pues porque si no te estarías engañando a ti mismo. ¿Vale? Entonces sería el 50,93% entre 365. Y ese sería el porcentaje que tú te llevas cada día. Luego solo tienes tú que multiplicar, en este caso, por la cantidad que tú tengas. ¿Vale? Aquí tienes una calculadora. Pues oye, ¿qué pasa si yo meto 1.000 dólares? ¿Vale? Lo meto en USDT. Pues X. Va a pasarte esto. Aquí incluso te calcula el impermanent loss también, ¿vale? Para que tú lo puedas llegar a ver. Pero a donde quiero llegar es que si tú no lo pones en compound, realmente el beneficio que tú estás ganando y la manera en la que te lo calculan y te muestran los datos es muchísimo más pequeño, ¿vale? Tú aquí si tú, por ejemplo, tienes, como hemos puesto en el ejemplo, 1.000 USDT, ¿vale? Vamos a cambiarlo, espérate que esto se ha movido. Vamos a ponerlo para 7 días. Ponemos un horizonte mucho más amplio, ¿vale? Un rango. Ahora explicaremos un poco eso de los rangos. Pero realmente aquí lo que estamos diciendo es, oye, con 1.000 dólares en 7 días tú podrías llegar a ganar 45 dólares. Que no está nada mal, es un 4,59%, ¿vale? Pero tienes que tener en cuenta que estos APRs que a ti te ponen aquí
van cambiando a lo largo del tiempo y sobre todo van disminuyendo cuanto más dinero entre. ¿Vale? Tú aquí, por ejemplo, ves un TVL de 6 millones de dólares, ¿vale? Cuanto mayor sea el TVL que tú tienes aquí y el volumen que se está moviendo en las últimas 24 horas, más bajo va a ser este rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque los altos rendimientos que aquí te ponen es para incentivar que tú metas dinero en el proyecto, ¿vale? ¿Para qué? Pues porque al final, en este caso PancakeSwap, pues tiene una asociación seguramente con Broccoli, ¿vale? O con MList o con los que sean. ¿Para qué? Para que promocionen su proyecto y dentro de ellos se pueda comercializar. Inclusive los propios usuarios, pues que quieren meter o crean su propio pool de liquidez con esos dos tokens. Pues al principio, para hacerlo atractivo y generar más rendimientos y hacerlo más visual, tiene unos rendimientos muy altos. Pero cuanta mayor cantidad de gente entre, menos tokens se van a dar. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Tú tienes un suministro máximo de tokens. Ya lo hablamos en los tokenomics. Si yo tengo 1 millón de tokens y digo, quiero hacer farming para que la gente entre a mi proyecto y lo que quiero es regalar. En el farming tú estás regalando dinero para que la gente entre. Lógicamente, cuando tú te consumas ese millón, ya no tienes más dinero para seguir dando. ¿Me entiendes? Entonces, esto no es una cuestión de farming infinito, rendimientos infinitos. No, esto es la cantidad de tokens que tú tienes destinados a hacer farming se te está acabando. Tienes que ir por así decirlo, comprimiendo mucho más todo. Y luego a la gente ya no le interesa tanto. ¿Por qué? Porque en el farming la gente va a hacer dinero y se pira. Le da igual el proyecto, le das igual tú. Ellos van a hacer dinero. Cuando esto baje de rentabilidad al 100%, el TVL seguramente que caiga y se irán a otro sitio o venderán el token porque les da absolutamente igual. Quieren solo rendimientos. Entonces, para que tú no caigas en esa misma trampa, ten cuidado cuando estés haciendo farming. Tanto por el impermanent loss como porque el rendimiento que te están diciendo va en base a un APR diario, ¿vale? Que tú tienes que analizar, entonces no vas a ganar tanto como te pone. Y luego cuando vendas el token, pues igual no sales con tanto beneficio, ¿vale? Porque al hacer el farming, indirectamente estás haciendo lo que hemos dicho antes, lo estás metiendo a un pool. Entonces igual cuando salgas, al haber hecho el resto de usuarios esos trades y esas operaciones, tú ya no vas a salir con la misma proporción. Entonces puede que hayas perdido dinero a pesar de que hayas obtenido esos rendimientos que estás viendo. Vale, y un punto importante cuando hagas todo esto de meter capital y demás, son lo que se denomina rangos. Vale, hemos visto en la imagen anterior, pues esa curva de rendimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta los proyectos de que realmente los extremos nunca se utilizaban. Es decir, es prácticamente imposible que alguien compre Bitcoin a 1 millón. Pues eso seguramente que nunca se va a utilizar. ¿Vale? Al no ser que ya lleguemos a ese punto, pues suba muchísimo el precio. Pero hasta el momento nadie va a querer hacer ese tipo de operación. Entonces, lo que se utilizaron o se empezaron a implementar fueron los rangos de precios. Entonces tú aquí lo que estás diciendo es, oye, yo solo me llevo comisiones si el precio de este y este activo está dentro de estos rangos, ¿vale? En este caso, vamos a ponerlo al precio de WIF. Bueno, WIF no me gusta, vamos a ponerlo con USDT para que sea más fácil de visualizar. Vale, vamos aquí a Farms. Uno con USDT, este por ejemplo, de ETH USDT. Vale, entonces aquí lo que estamos diciendo, o lo que estaríamos haciendo cuando metiésemos capitales, oye, yo solo voy a ganar dinero cuando el precio de Bitcoin se encuentre entre 1877 y 1881. Vale, entonces, tú esto lo puedes ir ampliando y ves que el rango va subiendo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente a ti te interesa que se realicen el máximo número de operaciones posibles dentro de este rango. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar dinero dentro de ese rango. En el momento en el que el precio se vaya de 1890, tú ya no ganas pasta, se te cancela. Tú ahí, por así decirlo, te quedas bloqueado, no ganas, hasta que no vuelva a entrar en tu rango. Entonces, te permite ganar mucho más, pero si se sale de los rangos también vas a ganar mucho menos. ¿Cuándo te conviene, por tanto, utilizarlo? Pues te conviene utilizarlo cuando los precios tiendan a ser estables. Cuando vaya a estar más estancado el precio en un rango. Mientras tanto, pues lo mejor es que no lo hagas, ¿vale? Y sobre todo, si tienes poco capital, hacer este tipo de operaciones no te va a salir a cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que tú hagas coger dinero para volver a meterlo o autocompound, te van a cobrar comisiones en el propio token. Entonces, lo que estás ganando de comisiones lo vas a perder pagando la comisión de la transacción que tú hagas, ¿vale? O sea que ten cuidado y no te dejes engañar por maravillosos embaucadores que utilizan esto para que tú inviertas tu dinero o para promocionar sus productos, ¿vale? Entonces, hazlo con cabeza y tienes que saber que cuanto más diversifiques, más pasta puedes llegar a perder también. O sea que tienes que tener al final una estrategia cuando tú te vayas a meter con esto de DeFi. Que si quieres más adelante, pues
lo veremos también dentro del apartado de DeFi cuando lleguemos. Vale, entonces, ya he sido capaz de entender el impermanent loss, ya he sido capaz de averiguar un poquito el cómo funciona todo esto de los pools, cómo se pueden crear y las diferencias entre APR y API. Ya nos tocaría pasar a otro elemento más, ¿no? Que sería la parte del staking. Vale, la parte del staking es bastante interesante, aunque bastante simple a la vez, ¿vale? Y tiene que ver con aportar capital dentro de una red, ¿vale? El staking sirve para, oye, yo soy una blockchain, queremos aportar seguridad, pues cuantos más tokens haya destinados a la blockchain, más segura va a ser. Entonces, por así decirlo, tú metes tus activos para aportar seguridad y por esa seguridad a ti te pagan, simple y llanamente, ¿vale? Entonces, el funcionamiento es prácticamente el mismo que cuando hacemos un trade. Simplemente vamos a depositar un capital, ese capital lo vamos a dejar reparado y nos va a generar una serie de rendimientos. No hay más, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver un caso de uso en Moonriver, ¿vale? Pues porque yo tengo unos cuantos tokens ahí de Moonriver para que te sea más sencillo. Entonces tú aquí vas a tener básicamente tus activos. Entonces en los activos que tú tengas simplemente darás, oye, start staking. Y vas a poder hacer staking de los activos. Vas a seleccionar tu collector, que va a ser, como por así decirlo, la persona encargada de gestionar tus activos para darte cada vez más cantidad de capital. Y una vez lo selecciones, vas a poner la cantidad que tú quieres, básicamente, meter a staking. Lógicamente, cuanta más cantidad metas, pues más vas a ganar, ¿vale? No tanto en porcentaje, sino en, lógicamente, no es lo mismo meter un token que meter 100 tokens, ¿vale? La proporción es completamente diferente. Y cuando lo hagas, pues simplemente le darás a stake. ¿Qué cosa tienes que tener en cuenta cuando hagas staking? ¿Vale? Yo, por ejemplo, el mínimo son 5 en Moonriver y el máximo 24. Pues que cuando tú hagas staking y le des al botón stake, además de que tienes que firmar la transacción, vas a empezar a recibir esas recompensas, pero cuando quieras retirarlo todo, vas a tener que esperar un plazo de tiempo para poder obtener de nuevo tus activos, ¿vale? En este caso, vamos a ponerlo esto para que pueda ser visual. Vale, ya aquí tengo available for staking 20 y luego tengo reservado en staking 5. Es decir, ahora mismo estaría haciendo staking de 5 Moonriver. Pues esto a lo largo del tiempo me va a dar, en este caso, recompensas por estos 5 Moonriver que yo tengo. ¿Qué pasa? Que en muchos sitios te va a poner algo como esto. ¿Por qué? Pues porque al final la gente que está seleccionada o que va a ser seleccionada dentro de la red no siempre es elegida como para, por así decirlo, votar, ¿vale? O generar ese bloque. Entonces es algo así como una democracia. Oye, si tú eres elegido en la clase para salir a la pizarra, pues eres tú el que vas a tener la oportunidad de hacer el ejercicio en matemáticas. Si no sale, pues no lo vas a poder hacer. Pues esto es lo mismo. Si a ti no te eligen, tú no tienes posibilidad de obtener recompensas. Entonces, aunque tú tengas tus 5 Moonriver haciendo staking, en cualquier otra aplicación, en esta o con el token que sea, durante el tiempo en el que tu collector no esté trabajando, tú no estás recibiendo dinero. Punto y sencillo, ¿vale? O sea que no hay mucho más. Entonces es importante seleccionar bien a este collector, que lo puedes seleccionar pues aquí, ¿no? Cuando tú estés buscando, pues podrás investigar un poco los que están esperando, podrás saber los que tienen en delegación, los que no, podrás investigar también cuáles son los que más recompensas te dan, cuáles son los que más comisiones se quedan, porque esto también va por comisiones. Hay algunos que a lo mejor se quedan un 10% de lo que ganen, otros un 5%. Vale, entonces ten cuidado para que tampoco sea un robo a mano armada, sino que tú sepas también gestionar cuánto quieres. Y lo más importante, cuando quieras retirar tus stakings, ¿vale? O revocarlos, en este caso que se llama revoke, vas a tener que esperar 24 rondas hasta que se confirme, ¿vale? Lo de las rondas es básicamente un tiempo de espera. ¿Para qué? Para tú sacar tus activos. Entonces, los activos que tú retires no los vas a tener directamente en tu cartera, sino que vas a tener que esperar un plazo de X días. Depende de la red, depende del tipo de staking que hayas hecho, pero generalmente suele ser de 14 a 21 días para poder volver a tenerlos disponibles como para poder operar con ellos. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque a la red básicamente no la puedes dejar sin tokens, ¿vale? Entonces, para evitar que en un momento dado se produzca un corralito, ¿vale? Y que todo el mundo quiera sacar sus activos rápido y corriendo, pues lo que se hace es, oye, todavía no puedes sacar tus activos, vas a esperar de 14 a 21 días. ¿Esto qué produce? Pues que tengamos un plazo más o menos razonable para que más gente también pueda ir entrando al proyecto, ¿vale? Y que no se quede sin absolutamente ninguna seguridad. O sea, que tenlo en cuenta, sobre todo si tienes inversiones a tu cargo, que luego no digas, hostia, contaba con este dinero y ahora no lo puedo sacar, ¿vale? Entonces, todos los proyectos son exactamente iguales cuando hagas staking.
Y el staking, recuerda que solo se puede hacer en las redes blockchain, ¿vale? Te vas a encontrar con algunas aplicaciones que te ponen también apartados de Earn como para hacer staking del propio proyecto. Pero es como un fake staking, o sea, realmente no estás haciendo staking, no ayudas proveyendo de más seguridad al proyecto, ¿vale? El staking es para los protocolos. Lo otro que es, pues, un incentivo, ¿para qué? Para que tu dinero, en vez de que se vaya a otro sitio, pues que lo tengas con ellos metido, ¿vale? Pero recuerda, el staking solo para redes blockchain. El resto es fake para mantener tu capital dentro de la plataforma. Que lógicamente te recompensan, que eso está maravilloso. Pero que no nos engañemos con lo que es el término real dentro del staking. Vale, entonces ya hemos visto todo eso. ¿Qué más podríamos tener pues, dentro de todo esto? Pues también, por ejemplo, operaciones con casas, ¿no? Algo que hemos visto pues es el RWA. Y en DeFi, una de las apariciones que ha entrado es que podemos empezar a ganar dinero invirtiendo también en proyectos inmobiliarios, que seguramente que también te guste o te suene familiar. Rental no me patrocina, desgraciadamente todavía, pero sí que me gusta muchísimo como aplicación española para que podamos invertir desde 100 euros en proyectos inmobiliarios, ¿vale? Entonces, al final ellos lo que hacen es, por así decirlo, tokenizar una casa, es decir, generar un contrato. Entonces tú lo que haces es invertir para ser como poseedor durante cierto tiempo de ese activo. Y por consecuente, pues a ti te van a dar una serie de dividendos y de recompensas. Es como literalmente si tuvieses una parte de una casa. Pues lógicamente si tienes alquiler te llevas ese dinero en forma de alquiler y si luego se vende, pues tú obtienes un rendimiento en forma de esa venta. ¿Esto dónde va? Pues va directamente a tu MetaMask. Pues si te tienes que conectar con tu MetaMask, tienes que pasar un KIC, porque esto es un Security Token, no es un Utility, es un Security Token. Te van a dar dinero por utilizarlo. ¿Vale? Y tú vas a poder invertir en este tipo de empresas que suelen tener una rentabilidad bastante alta a día de hoy. Recuerda, no es tu casa. Entonces, no deja de olvidarte de que vas a tener una casa en Houston o en Sevilla simplemente por tener este token. No. Tú aquí lo que tienes es un derecho. Derecho a obtener ciertas recompensas porque has aportado tu capital, pero realmente no va a ser tu casa, ¿vale? O sea que no te vengas arriba con todo esto. Importante, cuando inviertas te van a dar un token. Te van a dar un token que te va a representar esta casa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que realmente el token que tú vas a recibir va a ser algo como esto, Rental How-1. Tú esto lo vas a poder luego comprar y vender en algunos exchange, no en todos, ¿vale? Generalmente lo vas a poder vender en DEX de PancakeSwap. Ya te lo digo, para que lo tengas más o menos en cuenta. Punto importante y problemático. No todo el mundo tiene tanto volumen de negocio en el tema de las casas. Es decir, puede que te puedas encontrar también con problemas si tratas de vender este token a mercado. ¿Por qué? Porque puede que no haya nadie que quiera comprártelo. Vale, ya hemos dicho antes. USDT, hay mucha gente que quiere vender USDT o comprar. Pero el token de una casa en concreto, pues igual a mí no me interesa. Entonces va a haber muy poca liquidez y puede que te cueste muchísimo vender este tipo de tokens. O sea que más que también la cantidad de activos que tú puedas tener o el rendimiento, evalúa que es posible que no lo puedas hacer tan líquido y tan efectivo tan rápidamente. No digo que no se pueda, digo que te puede ser más complicado, ¿vale? O sea que también lo evalúes a la hora de tú realizar tus inversiones. Tienes Rental, como tienes Realty en Estados Unidos, tienes varias plataformas que te ayudan a hacer esto en DeFi. El proceso, como te digo, es muy sencillo. Accederás, rellenas tus correos, tendrás que firmar KIC para saber quién eres y luego ya accederás con tu wallet para hacerlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es el apartado de lending, que ya vimos que lending pues funciona simplemente para deposito mi dinero y obtengo dinero por ese capital que estoy prestando, ¿vale? Aquí en un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pues si estamos, por ejemplo, en Arbitrum, dentro de la red de Arbitrum para depositar, pues oye, yo tengo en cartera USDT, ETH y Link. Vale, pues en USDT tengo 22, ¿vale? Y el API que me dan es de un 3,21. Pues yo simplemente tendría que dar la supply, pongo la cantidad que yo quiero meter para supply, vamos a cambiar de red para que esto nos permita hacer el ejemplo. Pero simplemente aquí, ¿vale? Aprobaríamos esa transacción para confirmar en una primera instancia que queremos operar con USDT y una vez lo tengamos añadido, ¿vale? Ya vamos a poder aportar esa cantidad de capital. Importante, el token que nos dan cuando hagamos lending va a ser con un nombre diferente. Como ves aquí te van a dar un A token. Es decir, si tú has depositado USDT, seguramente que te den A USDT. No te tienes que preocupar, el valor es el mismo. Lo único que sirve es para representarte, tanto a ti como inversor como al resto de usuarios, que tú tienes una participación en lending, ¿vale? Entonces, es exactamente lo mismo, pero te representa esa actividad.
¿Cómo vas a ver que generas dinero? Bueno, pues porque la mayoría de los ejemplos lo que tú vas a ir consiguiendo son más A-tokens. Entonces, imagínate que yo he metido un A-token ahora, pues en un futuro en vez de tener 1, a lo mejor tengo 1,1. Pues cuando yo ejecute el cambio contrario, ¿vale? Yo aquí lo añadiría a mi wallet, y yo aquí ahora mismo ya estoy dejando en supply $1, que equivalen a un USDT. Bueno, pues cuando yo haga la operación contraria, ¿vale? A mí me devolverán, yo voy a venderlos a USDT y a mí me van a dar USDT, ¿vale? Entonces, lógicamente, como yo estoy obteniendo una rentabilidad, cuando lo venda obtendré más cantidad de tokens. Y luego, importante, no todos los tokens que nosotros dejemos como depósito van a servir para pedir dinero prestado, como colateral, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo tener, por ejemplo, USDT para depositar. Entonces, si yo no deposito previamente, yo no voy a pedir prestado. Porque, digámoslo así, el depósito que yo haga me va a servir como aval para poder pedir otra cantidad de capital. Vale, entonces, aquí ya lo estamos viendo, bastante sencillo, que yo, por este euro que estoy depositando, aquí me dicen, lo máximo que tú puedes pedir prestado son 0,74 USDC, 0,0003937 ETH, 0,00 no sé qué Bitcoin. ¿Todo esto a qué equivale? A 0,74 dólares. Si te das cuenta, nunca podré gastar más del 100% de mi capital. Es lógico, ¿no? Más que nada para no dejar sin dinero a mis colegas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo pida prestado, lógicamente el tipo de interés que voy a tener que pagar va a ser más alto que el que me están dando a mí por yo depositar dinero. Entonces, puedes depositar solo dinero, puedes depositar dinero y pedir prestado otra moneda para hacer 1000 cosas, como la que te acabo de enseñar de staking, de meter cantidad en un pool, de invertir en una casa en Houston. Puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana, ¿vale? Pero ten en cuenta que esto luego se va a pagar. Tienes que volver a pagar. ¿Cómo lo pagas? Pues cuando pidas un préstamo, aquí tú vas a poder poner la cantidad que tú quieras pedir prestado, por ejemplo, 0.005, y aquí te da un health factor, ¿vale? El health factor quiere decir que es la salud con la que tú te estás moviendo. Cuanto más pida, pues más bajo va a ser ese health factor, es decir, más arriesgado va a ser mi operativa. ¿Por qué? Porque es más fácil que llegue a ese punto máximo en el que me liquiden. Es lo que hemos visto antes con futuros. Pues cuanto más cerca esté yo de no poder pagar esa deuda, me dice, cuidadito chaval, que como el activo baja un poco, te liquidamos la posición, ¿vale? Entonces, cuanto menos pidas prestado, mayor va a ser tu health factor y por tanto, más cantidad disponible vas a tener como de margen, ¿no? Entonces yo aquí simplemente firmaría ese contrato y ahora ya voy a tener en mi cartera un préstamo de 0,05 USDC. ¿Vale? Entonces aquí, si nos damos cuenta, yo tengo una deuda de 0,05. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, que lo suyo es que utilicemos el dinero para hacer más dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas deudas se van a ir acumulando a lo largo del tiempo, como si fuera una deuda normal. Entonces, ¿que nosotros queremos o nos encontramos en una mala situación? Pues bueno, podemos repagar la deuda, es decir, lo que yo ya había pedido prestado lo pago entero y por lo tanto mi factor de liquidación pasa a ser 0. Puedo también aumentar la cantidad que yo tengo aquí. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad que yo tenga disponible para pedir prestado. Por ejemplo, si yo aquí en vez de 1 metiese 20 dólares, pues a mí en vez de permitirme solo 0,74, pues a lo mejor me permiten pedir prestado 15 euros. Vale, es un poco el juego para que veas cómo funciona todo esto. Voy a repagar la deuda antes de que incurramos en una deuda de morosos. Ya sabemos que si tú esto no lo vas a poder pagar, el propio proyecto te va a liquidar. Entonces, lo que tú tengas aquí en supply, hasta luego Mari Carmen, te lo van a quitar porque van a considerar que no tienes el dinero suficiente como para pagarlo. O sea, que ten siempre muy en cuenta este factor de salud, ¿vale? Cuanto más volátiles sean los activos, lógicamente, más variable va a ser tu factor de salud. O sea, que intenta pedir prestado siempre moneda estable, ¿vale? No sé que te das una estrategia clara, que puede ser la de deposito USDT, compro ETH porque sé que el precio va a subir más rápido. Pues lógicamente, luego cuando yo lo venda, me va a poder llegar a compensar bastante más, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque esto va en función del precio del activo. Si el precio del activo sube, pues lógicamente tú no vas a poder repagar esa deuda o te va a salir bastante más caro poder llegar a pagarla, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con los precios de los activos, con lo que pides prestado y con lo que no. Y luego sí que es interesante lo que pone aquí de emote, ¿vale? El emote, por así decirlo, es como la versión del Prime, ¿no? La versión Eco. ¿Qué te permite esto? Muy sencillo. De manera normal, solo te permiten pedir prestado un 75%, ¿vale? Que es lo que hemos visto. He depositado 1 euro y solo me dejaban 0,74, el 75%.
Pero ¿qué pasa? Que con estas monedas estables, USDT, USDC, etcétera, etcétera, me permiten activar el Enable Mode. ¿Qué es esto? Pues que en vez del 75 me van a permitir hasta el 93%, ¿vale? Aquí tenéis otros con ETH, aquí tenéis otros con ETH y demás, pero bueno, lo normal es en stablecoins. Entonces, al yo firmar esto, lo que a mí me va a permitir va a ser pedir prestado más cantidad. Me va a permitir hasta un 93%. Lógicamente también es un pelín más riesgoso, ¿vale? Aquí lo vemos, no todos los activos van a permitir todo esto. Entonces, si te das cuenta, ahora ya me han desaparecido ETH y demás, y solo me permite pedir prestado estas monedas. Pero si nos damos cuenta, ya sí que me permite bastante más cantidad de capital, ¿vale? Entonces, esto es así en prácticamente todos los proyectos. Todos los proyectos que te van a encontrar tienen la misma metodología. O sea que, una vez entiendas una, te va a ser muy sencilla. ¿Qué es lo que sí que debes de tener en cuenta? Oye, ¿cuánto puedo pedir prestado? Y cuándo sé que me van a liquidar, ¿no? Porque con 50 euros me da igual, pero si tengo 20.000 euros, pues igual no me hace tanta gracia que me liquiden ese activo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Nosotros vamos a tener en primer lugar el valor de nuestro activo, ¿vale? Pues oye, yo he depositado, por ejemplo, un BNB. He depositado en préstamo. Lo que nosotros teníamos aquí como USDT, pues en vez de USDT voy a tener un BNB. Y ese BNB a día de hoy vale 400 pavazos. Perfecto. Ya nos dicen, oye, ¿cuánto es el máximo que podemos pedir prestado? En nuestro caso, pues en AVE nos decían que eran 75%, ¿vale? O también te lo puede decir el propio proyecto y te puede decir solo el 50%, porque es más arriesgado y no queremos pasar de ahí. Pues esto va como mano de santo, o sea, por mucho que tú intentes poner más, no vas a poder, porque ya te lo dictamina el propio proyecto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el máximo que tú quieres solicitar? Pues oye, el máximo que yo puedo solicitar, para este ejemplo en concreto, ¿vale? Que teníamos aquí, es el 50%, es decir, solo de los 400, el 50%, ¿cuántos son? 200. El máximo a solicitar son 200 euros. Y ahora, ¿cuánto quiero yo solicitar? Pues, por ejemplo, no quiero solicitar los 200 euros, sino solo 160. Vale, entonces, ¿cuál es el loan to value? ¿Vale? Que viene a ser el valor del préstamo entre el valor del colateral. ¿Cuánto equivale del máximo que a mí me han dicho? Pues un 40%. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Valor del préstamo, es decir, lo que nosotros aquí tenemos como 160, ¿cuánto quiero yo solicitar? Entre el valor de mi colateral, que hemos dicho que vale 400 euros. Entonces, ¿cuándo me van a liquidar a mí esta cantidad que yo he pedido prestada? Cuando el precio del activo baje a 320. Es decir, si el precio de mi BNB bajase a 320, directamente a mí me liquidarían estos 160 euros. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el cambio de precio va a hacer imposible que yo pudiese repagar esta deuda. Vale, entonces así es básicamente cómo funciona todo esto. ¿Qué es con USDC? Pues esto seguramente que sea más fácil. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final no jugamos con ese factor de liquidación. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, el loan to value hemos dicho que era de un 93% aproximadamente. Y el máximo a solicitar, pues hemos dicho que sería el 93% de estos 1000, que podría llegar a ser 930. Y yo en mi préstamo máximo, pues quiero pedir 750. Vale, pues ya estaría. Este sería el precio de liquidación. Cuando el valor de mis activos, de mis USDT, llegase a 806, a mí me liquidarían. ¿Vale? Entonces, lógicamente, con USDT es prácticamente imposible que esto llegue a suceder. ¿Vale? Pero para que lo tengas en cuenta, sobre todo cuando manejes activos que no sean de un valor estable, sino que sean volátiles. ¿Vale? Y así lo vas a poder saber. Lógicamente, este precio de liquidación se te va a ir acumulando con las comisiones que tú vayas. ¿Vale? Es decir, no es que esto nunca vaya a llegar. Posiblemente nunca llegue a 800 dólares el valor de tus USDT. ¿Ok? Pero si tú empiezas a acumular deuda que tienes a ese 5% o 6% o al que ellos te digan, pues al final vas a incurrir en un valor que sí que te va a equivaler a esos 800 euros. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes 150 euros de deuda menos los 1000. Hostia, pues yo ya el precio de liquidación sería 1000 menos 150. Ya estoy en 850, estoy mucho más cerca de estos 806. ¿Vale? Entonces ten cuidado para que no te liquiden y no te quedes ahí básicamente vendido y tus activos pues te los vayan a, literalmente te los vayan a quitar, ¿vale? Te los vayan a liquidar. Entonces, ¿cómo podemos evitar la deuda? Pues muy sencillo. O metemos más cantidad, o repagamos parte de la deuda, o inclusive pues utilizamos también alertas, ¿no? Pues oye, avísame cuando cuando el precio del activo esté por 700 dólares, por lo que sea. Pues tú lo avisas y automáticamente pues ya sabes que ese factor puede estar en bastante peligro.
Luego aquí sueles tener varias estrategias, pues como hemos hablado, puedes pedir USDT y pides prestado, o sea, perdón, depositas USDT y pides también moneda estable, pides prestado moneda volátil y depositas estable, pides moneda volátil y también prestas moneda volátil. Puedes hacer 4 combinaciones muy fáciles. Lo único que cada una depende también del momento en el que te encuentres, ¿no? Pues lógicamente, si estás en un momento delicado, intenta no pedir ningún activo volátil, porque te puede sangrar muchísimo la cuenta, ¿vale? Inclusive, si haces este tipo de estrategia, se suele utilizar sobre todo cuando estamos en un momento de bajada. Es decir, si yo ahora mismo, por ejemplo, Ethereum está cayendo, ¿no? Y yo considero que va a llegar un punto en el que se va a revertir. Pues en ese punto, aquí sí hay que intentar ser lo más preciso posible, es intentar comprar en ese punto más bajo. ¿Por qué? Pues porque al final yo voy a acumular muchísima cantidad de activos en ese punto, pero luego va a subir muchísimo y voy a ganar muchísimo más dinero porque he pedido dinero prestado para comprar esos ETH, ¿vale? Pero como digo, siempre con mucho cuidado e intentemos siempre, siempre, siempre pedir dinero en USDT. Luego ya lo cambias a otra moneda, pero intenta pedirlo siempre en moneda estable, USDT, USDC o DAI, porque con moneda volátil te va a costar luego mucho más dinero el repagar esa deuda si sube el precio del activo, ¿vale? O sea que con eso ya lo tendríamos. ¿Qué nos quedaría por ver? Pues bueno, nos quedaría por ver sobre todo la parte de los bridges, ¿vale? Los bridges son esas entidades que lo que nos permiten es cambiar entre una red y otra. Como ya sabemos, si yo por ejemplo tengo mis ETH en la red de ETH, no puedo pasarlos a la red de Optimism de manera directa, sino que tengo que utilizar un bridge, un portal, un puente que me conecte a ambos sitios, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que hacen este tipo de empresas? Pues facilitarnos todo ese proceso. Por ejemplo, quiero enviar mis ETH de la red de Ethereum a la red de Optimism. ¿Cuánto quiero enviar? Pues 10 de Ethereum, los que sean, ¿vale? Y aquí me pondrá el gasto, el tiempo estimado hasta que llegue, bueno, esto es un sistema de incentivos, etcétera, etcétera. Puedo también cambiar el token, por ejemplo, USDT. Pues quiero enviarlo de Sui a Arbitrum, por ejemplo, pues lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué sí que tienes que tener en cuenta cuando hagas esto? Bueno, varias cosas. En primer lugar, los puentes son más susceptibles de hackeos. O sea, que tu pasta puede que sea volatilizada por hackers. ¿Esto por qué es? Bueno, pues básicamente porque las redes blockchain son seguras, pero los puentes no dependen de las redes blockchain, ¿vale? Entonces, el puente depende de su propia seguridad. Si la seguridad del puente no es buena y hay hackers que atacan al puente, pues se pueden quedar con ese dinero que hay entre las transferencias de un sitio y otro. Entonces ahí, por mucho que queramos blockchain, no puede interactuar a día de hoy. Segundo lugar, las comisiones también van a ser mucho más caras que de manera normal, ¿vale? Si a lo mejor te cuesta hacer en MetaMask un swap o una retirada de 10 céntimos, pues aquí a lo mejor te cuesta 1 o 2 euros. ¿Por qué? Pues porque son más caros y al final son una plataforma completamente propia. Y en tercer lugar, en algunos sitios, en este caso no, pero en algunos bridge tienes la posibilidad de intercambiar tanto la red como el token, ¿vale? Vamos a probar con Synapse, no, con Synapse no, con Symbiosis, con este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a este apartado y vamos a bridge, a ver si nos permite, ¿vale? Aquí nos permite hacer un bridge tanto de la red como del token, ¿vale? Entonces yo puedo, por ejemplo, de Solana, de Ethereum, por ejemplo, WTH y quiero enviarlo a la red de Telos, ¿vale? Pues lo puedo enviar de una manera bastante sencilla. Y en algunos casos puedes cambiar tanto el token que estás enviando como la propia red. No todos te dejan. Y no todos te van a dejar todos los tokens o todas las redes, ¿vale? Porque no todas las redes tienen los mismos tokens. Pero vas a encontrarte con algunos que sí que te permitan tanto intercambiar el activo como la propia red, ¿vale? No sé si... a ver, que tengo por aquí otro. Synapse Protocol, este por aquí. Este no sé si dejará, puede que sí. Ethereum. Vale, aquí por ejemplo, ¿vale? Podemos cambiar la red a Arbitrum. Y aquí ya sí que nos permite cambiar el activo, ¿vale? Entonces, envío desde Ethereum mis USDC y lo envío hacia Arbitrum y quiero obtener NUSD. O por ejemplo, DAI. ¿Vale? Pues automáticamente se me hace ese doble swap. Lógicamente esto tiene, como digo, un coste bastante más alto, pero para que sepas que existen. Entonces, ya sabes cómo poder hacer estos swaps, ya sabes 3 proyectos que te pueden utilizar para servirlo, pero sí que tienes que tener en cuenta que en algunos sitios los propios proyectos, ¿vale? Por ejemplo, Polygon. Pues Polygon tiene su propio bridge. Entonces, igual este bridge es más sencillo y es más seguro que los que hemos estado hablando. Entonces, si necesitas tú hacer intercambios
entre redes que son conocidas, o por así decirlo, de los propios sitios, ¿vale? Por ejemplo, de Polygon a Ethereum, de Polygon a Arbitrum, de Arbitrum a Ethereum, ¿vale? Todo lo que sean esas conexiones más directas, pues generalmente los propios proyectos con su bridge sí que te permiten hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues puedo pasar mis Polygon a Ethereum y me va a salir más barato y también es bastante más seguro. Lógicamente los tiempos, pues aquí ya no son instantáneos como un swap, ¿vale? Sino que tardan su tiempo por la tecnología que hay detrás de cada cadena. Para que lo tengas en cuenta, cada cadena pues tardará su tiempo. Unas tardan más, otras tardan menos, etcétera, etcétera. Entonces, con eso básicamente ya tenemos todos los proyectos DeFi, todas las cualidades más interesantes y cómo funcionan básicamente en detalle. ¿Qué nos queda por ver? Nos quedan por ver 3 conceptos fundamentales. 1. Cómo funcionan los Venture Capital y los Market Makers, la liquidez institucional, por qué es importante y por qué pueden mover el precio. Nos quedaría por resolver un tercer punto, que sería el tema de dónde empezamos a invertir y cómo monitoreamos los activos. Y por último vamos a pasar a ver algunos riesgos que también nos pueden afectar dentro de cripto y que nadie quiere perder su dinero. Así que vamos a pasar con ello y ya finalizamos con este curso. Estamos ya en esta parte final dentro de los Venture Capital. Lo que vamos a ver básicamente es cómo funcionan sobre todo los Venture Capital y los Market Makers para también entender un poquito hacia dónde fluye el dinero en los proyectos y entender que no todo es lo que pensamos como hay más retailers como nosotros gestionando el dinero, sino que realmente hay empresas bastante importantes detrás y con muchísimo más cantidad de dinero que son las que determinan en cierta medida hacia dónde puede ir uno u otro proyecto. Así que vamos a entender un poquito esto de la liquidez institucional, Venture Capital y demás. Pues lo que estás viendo en pantalla para empezar es cómo funciona básicamente los Venture Capital y cómo funcionan las inversiones en startup. Entendiendo startup como esa empresa de nueva creación con un fin puramente tecnológico, es decir, implementa tecnología dentro de su sistema, no es cualquier pyme, sino es realmente una empresa tecnológicamente fuerte y que tiene un objetivo realmente de crecer, de escalar constantemente. Entonces, las fases en las que invierten o en las que podemos nosotros también invertir como creadores de estas startups van variando en función de las necesidades y sobre todo del tipo de capital que estamos buscando. Entonces, empezaríamos por una fase presemilla. En este tipo de momentos de fase presemilla es básicamente el inicio, donde no hay nada, no hay dinero, hay generalmente una idea, pero no hay nada materializado, no hay un proyecto piloto. Simplemente es una idea y el típico PowerPoint que todos conocemos. Entonces, en este tipo de entornos, generalmente los VCs, los Venture Capital, que meten dinero, no suelen entrar. No suelen entrar, pero también hay que tener una distinción bastante clara. Y es que los Venture Capital no funcionan igual en España que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que hay más dinero. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque podemos ver bastante auge en los mercados, sobre todo dentro de cripto, cuando veamos que este tipo de VCs invierten en proyectos pre-semilla o semilla, es decir, muy temprano, en fases tan tempranas, que de manera normal ellos no suelen invertir. ¿Vale? Entonces, esto va a determinar también mucho el dónde se está poniendo el foco o cuál es esa ansiedad que tienen los Venture Capital por invertir en cualquier proyecto, porque realmente, como te digo, ellos suelen ir a proyectos que ya están empezando a traccionar, que ya tienen clientes y usuarios. Así que si entran mucho antes de que eso suceda, será un indicador de que también pues, hay esa necesidad, esa urgencia, esa necesidad que tienen para ganar dinero, básicamente. Entonces, bueno, es interesante evaluar esta primera etapa presemilla que generalmente suele ir hasta los 300.000 euros de financiación, ¿vale? Entonces, de 0 a 300.000 generalmente es lo que se suele valorar. Luego tendríamos la fase semilla, que es un poco también la fase más compleja y es cuando ya tenemos un MVP y empezamos o tenemos que transformar sobre todo esa primera parte de capital que nos entra del Venture Capital con que realmente el usuario nos pague dinero por ello, que es la parte más compleja. Y aquí sí que ya empiezan a entrar algunos de los Venture Capital, ¿no? Empiezan a meter ya cantidades de capital, pues de 1 millón, 2 millones, igual hasta 10 millones de dólares si es muy top el proyecto. Entonces, aquí es donde van a poner muchísimo foco este tipo de empresas, sobre todo en cripto, a la hora de empezar y de comenzar. Entonces, esto ya nos puede dar una idea de cuánto puede ser la ronda o el tamaño que básicamente los founders de ese proyecto hayan conseguido levantar, teniendo siempre en cuenta que la mayoría de proyectos se mueve entre los 12 a 24 meses de cash, ¿vale? Entonces solemos tener ese tiempo para desarrollar nuestro proyecto sin necesidad de pedir financiación. Es decir, si yo te consigo 10 millones de dólares, pues tengo entre 12 y 24 meses para gastar ese capital, ¿vale? Es más o menos lo que suele durar el dinero para poder seguir escalando y creciendo ese negocio. Así que tú también te puedes hacer un poco una idea de cómo va el proyecto en base a este rango
en el que, por ejemplo, te anuncian en redes, oye, hemos recibido una ronda de financiación de tantos millones. Bueno, pues ya sabes más o menos entre qué baremos se puede mover y si cumple con su roadmap y si tú también lo ves viable ese roadmap que han estipulado con la cantidad de capital que han obtenido. ¿Para qué? Pues para que no te pillen los dedos e inviertas en proyectos que realmente no tienen ningún sentido, aunque hayan recibido financiación, ¿vale? Entonces, importante, el Venture Capital también falla, no porque hayan invertido va a ganar dinero. De hecho, solo prácticamente el 1% de los proyectos en los que invierten son ganadores, son los que les hacen ganar realmente dinero. ¿Y qué busca sobre todo un Venture Capital? Muy sencillo. Lo que buscan es obtener rendimientos que básicamente puedan hacerles un % en su valoración, ¿vale? En su cartera. O sea, si meto 1 euro, pues quiero salir con 100, ¿vale? Pues esto multiplicado por los millones que te puedan entrar, pues así es básicamente cómo se mueve este Venture Capital. O sea que todos aquellos proyectos que también tengan una mentalidad bastante pequeña o que el tamaño de mercado que traten de ir, es decir, la gente de la que realmente van a poder sacar dinero es muy pequeña, no les va a interesar. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no van a crecer tanto como ellos quieren, ¿vale? O sea que también ten cuidado con esos proyectos tan nicho, porque si realmente no tienen un proyecto, una trayectoria y un público objetivo que pueda pagar por ello, pues tampoco les va a interesar a este tipo de empresas. Luego ya entraríamos en esas fases más de serie A, serie B, serie C y serie D, que esto ya es cuando el proyecto empieza a traccionar y empezamos a recibir más rondas de capital. Generalmente en estas rondas ya no es tanto que el proyecto funcione, porque generalmente ya funcionan, sino más bien es para consolidar la infraestructura del proyecto, desarrollar y ampliar o incluso expandirse hacia otros mercados, ¿no? Entonces, todo este dinero suele destinarse a ese tipo de cosas. Y aquí veremos rondas bastante más grandes, pues a lo mejor de 300 millones de euros, que aunque pueda parecer mucho, luego en el gasto real, pues es bastante capital, ¿no? Entonces, por mucho que veamos que puede ser una cantidad sustancial, cuando se materializa en infraestructura, gastos, equipo, expansión, marketing, etcétera, etcétera, pues vemos que ese capital también se va gastando. Pero al menos en estas rondas, pues cuando entran los VCs, entran con más pasta, pero también entran más seguros, ¿vale? Y aquí no van tanto a multiplicar y ganar cientos de millones de euros, sino más bien es algo un pelín más seguro porque ya se sabe que funciona. Pero ellos siempre tienen en mente algo, y es que esa empresa puede llegar a valer miles de millones, ¿vale? Lo que se denomina billions. No billones españoles, sino billions en América, para poder salir al público, para poder ser pues grandes empresas competitivas dentro del mercado, ¿vale? O sea que es interesante que esto tú lo entiendas muy bien, el cómo funcionan y el qué es lo que buscan. Y sobre todo, y un punto bastante interesante es el tipo de proyecto que se esté creando, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que estás viendo es un SaaS funding, que lo que nos trata de identificar es cuáles suelen ser las métricas que suelen buscar este tipo de Venture Capital en cada una de las fases. Por ejemplo, en Pre-Seed, pues si eres un software as a service, es decir, una tecnología como por ejemplo puede ser un Netflix, ¿no? Que te vende un modelo de suscripción, da igual la cantidad de gente que entre, que tú puedes ir utilizando esa herramienta y a ellos prácticamente no les cuesta tanto ese nuevo usuario que entre, ¿no? Pues en etapas pre-seed no suele haber dinero por ningún lado, pero se valora en torno a 3 a 12 millones. Y los tamaños de las rondas pues suelen ser de 1 a 2 millones, ¿vale? Aquí lo que se valora sobre todo es que el equipo sea útil, que les guste a los Venture Capital y sobre todo pues que sea un proyecto que pueda llegar a escalar, ¿vale? Que solucione un problema real. Luego en sí pues ya evaluaríamos que realmente el proyecto esté generando un capital pues de 0 a 1 millones. ¿Cómo lo evaluamos esto en cripto? Bueno, esto en cripto es bastante jodido porque no hay unas ventas, pero ya sabemos que lo podemos evaluar mediante datos on-chain, mediante volúmenes de usuarios, mediante comisiones que se puedan estar generando dentro de la red, ¿no? Por ejemplo, si soy un proyecto de DeFi, pues, oye, ¿cuántas comisiones me están generando a mí estos proyectos? Tanto. Pues al final el equipo también tiene una parte de todo ello y está generando un retorno y una usabilidad, ¿no? Luego ya tendríamos series A y series B, que como vemos esa valoración va cambiando y los tamaños de la ronda también lo van haciendo, ¿vale? O sea que eso sería un poquito el cómo funciona todo eso. Y si nos metemos también a lo que es tema de marketplace, pues veríamos una cosa similar, ¿no? Pues en las primeras fases, lo que es un formato de marketplace, buscarían $250.000. En fase pre-seed de 0 a 1 millón, de 0,7 a 1 millón. O sea, que vemos que es un pelín diferente a lo que puede llegar a ser un SaaS, ¿vale? Esto te lo explico, ¿para qué? Pues para que tú entiendas también que la valoración que le dan los Venture Capital a cada proyecto difiere mucho de uno entre otro, ¿vale? De lo que se busca entre uno entre otro y sobre todo de lo que puede llegar a ofrecer y a recompensar, ¿vale? O sea que aquí ya tú te puedes llegar a hacer una idea de cuánto puede llegar a escalar un proyecto o una economía. Y un tema mucho más interesante es la cantidad de dilución que se produce dentro de una empresa. Cuando alguien invierte en ti, tú lo pagas de alguna manera. Lógicamente no es un préstamo, pero tú le estás dando acciones de tu empresa a ese Venture Capital, ¿vale? Entonces,
En fases muy tempranas, en seed, más o menos el 20% de nuestro capital se ha diluido ya en esta fase, ¿vale? Es decir, se reparte muchísima parte de la empresa a estos venture capital en las fases más iniciales y de comienzos. Y a medida que aumentamos, lógicamente, va disminuyendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que el modelo de tokens también es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que aquí las acciones y los porcentajes generalmente no se suelen dar en forma de, toma, tú tienes un 33%, sino que yo lo que suelo hacer en tokenomics es, te doy una cantidad de tokens cuando yo me lance a mercado. Y ahí es como tú te conviertes en poseedor de ese token, ¿vale? En poseedor de mi empresa, porque tienes a lo mejor 33.000 tokens, por ejemplo, de 100.000, ¿vale? Pues ya sabes que tienes ese porcentaje dentro de mi compañía. Entonces, mucho cuidado porque aquí no es tanto cuánta empresa tenga, sino cuánto tokenomics destina mi empresa a ti, ¿vale? Es muy importante. Cuanto menos porcentaje le suela dar con mayor participación, más interesante será el proyecto para los Venture Capital. Esto es algo lógico. Si yo te doy poco porcentaje de mi empresa y a cambio me das mucho dinero, pues algo estarás viendo que te esté gustando como para darme tanto capital, ¿vale? O sea que es muy importante. Y luego, como he dicho, lo que ellos se fijan es en lo que se conoce como TAM, SAM y SOM, es decir, tamaño de mercado, a cuánta gente puede llegar. Luego el SAM, que es algo más realista de, oye, por ejemplo, actuamos en España y en Latinoamérica, vale, pues ya se ha cortado muchísimo más. Digamos que el TAM es mundial, el SAM es más hacia dónde puedes llegar y el SOM es una parte muy realista. Oye, como mucho puedes llegar a esto, ¿vale? A tantos millones. Pues eso es lo que ellos buscan, saber cuántos millones vas a ganar. No les importa otra cosa. Y luego lo que sí que es interesante o lo que debemos de entender es cómo se lleva ese producto al mercado, ¿vale? Porque puede sonar muy bonito. Oye, yo quiero lanzar una cripto. Vale, eso está maravilloso y perfecto. Pero ¿cómo haces que tu gente te lo compre? ¿Vale? Pues ahí es donde entra sobre todo lo que se conoce como el Founder Market Fit, es decir, cuánto conoce el founder el proyecto, cuánto conoce el mercado, cuánto tiempo lleva, que se vea que no es oportunista, ¿vale? Que no es, ¡hala, ahora lo está petando blockchain, me voy a meter a blockchain! Sino, yo, por ejemplo, ya llevo 5 años dentro de todo esto, pues yo ya sé, o yo soy en este caso un Founder Market Fit, conozco el mercado, he vivido subidas y bajadas, sé cómo funcionan los protocolos, etcétera, etcétera. Eso es un punto positivo para ese inversor y para la vista también del propio accionariado de la empresa. Luego también el Product Market Fit, que sería el cómo lo llevas, pues esto es más de a nivel social también, cómo lo vendes, qué canales vas a utilizar, qué redes sociales son las que más te van a tirar para este tipo de producto, cómo vas a orientarlo, etcétera, etcétera. Y algo que evalúan muchísimo es el crecimiento del mercado, es decir, ¿está creciendo o no está creciendo este sector? Por ejemplo, blockchain, IA, son sectores que actualmente están creciendo muchísimo, es decir, es un buen momento de mercado, ¿vale? Es un momento en el que se estima que muchísima más gente empiece a utilizarlo a lo largo del tiempo. Y por otro lado es el momento. No es lo mismo entrar en Tesla cuando estaba comenzando que entrar en Tesla en el 2000. Pues seguramente en el 2000 nadie hubiese entrado. ¿Por qué? Porque no vería esa propuesta de valor. Sin embargo, en el momento exacto en el que lo hagas, pues es muy importante para los inversores porque les va a determinar muchísimo rendimiento que básicamente van a tener dentro de todo ello. Y sobre todo, ¿qué buscan facturar? Pues buscan facturar más de 150 millones al año. Es la media que se suele trabajar. Y sobre todo, CARs, ¿vale? Es decir, crecimientos compuestos de un 10%, ¿vale? Pues si yo tengo hoy un 100% de rentabilidad, pues que el año que viene tenga el 100% más ese 10%, ¿vale? Que podamos ir creciendo poco a poco, pero de una manera bastante buena dentro del propio mercado, ¿vale? Y ahora voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería un ejemplo con Circle, ¿vale? Un Investor Presentation, es decir, lo que más o menos se presentaría a los inversores para convencerlos, ¿vale? Para que también se entienda un poquito todo esto. Circle es la empresa que está detrás de USDC, que es una de las cripto más importantes a nivel de moneda estable. Y bueno, pues lo fundamental, empresa, ¿vale? Empresa de adquisición con Core Acquisition, Chairman, esto es básicamente, oye, pues cuanto mejor sea la gente que hay, más dinero te van a dar. Esto es una realidad como un templo. ¿Por qué? Pues porque más experiencia tienes, más conocimientos, más contactos, más facilidad de saber cómo llegar a ese público objetivo, etcétera, etcétera. Y ya vemos que la gente que lo maneja, tonta no es. Mackenzie, Jeremy, que es súper top dentro de la industria financiera, pues Chairman, JHL Capital, o sea, es gente que se maneja por lo que sea dentro del sector, ¿vale? Entonces, aquí lo que tratamos o lo que se trata de hacer sobre todo en los pitch deck y este tipo de presentaciones es mostrar datos, en este caso es una presentación no de una empresa que ya está comenzando, sino de una empresa que ya funciona, pues la empresa que está comenzando, lógicamente, no tiene dinero, ¿vale? Pero aquí lo que se muestran es, oye, ¿cómo estoy creciendo yo? ¿Para qué? Pues para captar dinero, para enseñarte que yo sí sé generar pasta y que cuanto más dinero metas tú, pues más dinero vamos a ganar juntos, ¿vale?
un poco de la misión, oye, ¿hacia dónde queremos llegar? Pues queremos competir con tanto. Creemos que el volumen y los negocios que podemos tener llegan a X. Vale, entonces aquí se hace una presentación bastante importante de cómo se ha ido evolucionando. Básicamente vendemos la idea, ¿vale? Pues oye, el futuro, ¿cómo se ve el futuro? Pues una blockchain más financiera, ya no tanto fintech o sistemas de bancos, sino que todo pase por blockchain. Pues bueno, para eso construimos nosotros nuestra solución escalable de USDC, ¿vale? Entonces, es básicamente eso. Y lo que os he comentado antes de el mercado en crecimiento y en adopción, pues al final, lógicamente, aquí lo que están diciendo es, oye, el market cap de mi empresa ha subido hasta los 22.6 billones, tenemos un CAR, como vemos, espectacular, y el número de transferencias on-chain pues son de 640 billones, es decir, cada vez más gente nos utiliza. Tú decides si quieres entrar o no, ¿vale? Entonces, es un poco por cómo se mueven este tipo de empresas. Y es simplemente para que entiendas pues un poco lo que se vende, ¿no? Pues servicios de API, así es como ganan ellos básicamente el dinero. Y sobre todo contra quién están compitiendo dentro de todo ello. Y luego, una cosa que suele interesar es, oye, ¿por qué es importante esta oportunidad? ¿No? ¿Por qué debería yo de entrar? Entonces se explica muy bien para qué se quiere hacer esa ampliación de capital, en qué se va a utilizar, con quién nos comparamos, cuánto podemos llegar a conseguir de beneficios sobre el resto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces eso sería un poco lo que es el funcionamiento de un pitch deck o una propuesta de evaluación para adquirir más capital. Ahora, una cosa que tienes que entender de los Venture Capital es cómo funcionan, ¿no? Porque ellos no tienen dinero ilimitado, sino que realmente tienen un cupo y tienen que seleccionar a las mejores. Entonces, cuando también nos dirigimos a un Venture Capital, es interesante saber cómo ellos gestionan el capital, ¿vale? Saber cuánto dinero tienen y cómo lo van a manejar. Por ejemplo, pongamos que el tamaño de un fondo de un VC es de 20 millones. ¿Vale? Yo he conseguido como Venture Capital 20 millones por parte de inversores y con esos 20 millones yo voy a invertir en diferentes proyectos, ¿vale? Entonces, de manera normal, solo con esos 20 millones, aproximadamente un 2% suele ser en gastos y gastos generales, pues analistas, etcétera, etcétera. Es decir, 4 millones a lo largo de los 10 años que suele durar un fondo. ¿Vale? Entonces, el capital invertible, si restamos los 20 menos los 4 de gastos, suelen ser de 16 millones para invertir. Ya no empezamos con 20, ya empezamos con 16. ¿Vale? Entonces, luego, ¿cómo distribuyen ellos esos 16 millones entre las inversiones? Bueno, pues más o menos suelen destinar la mitad del dinero para rondas futuras, lo que se denomina rondas de follow-on. Entonces ya estaremos diciendo que esos 16 millones, 8 millones son para rondas en las que tú has invertido en proyectos antes y luego quieres meter más, pero que ahora mismo no vas a invertir. ¿Vale? Por ejemplo, invierto en, supongamos, un proyecto X que acaba de salir en blockchain, invierto 200.000. Pues me guardo de esos 8 millones una cantidad porque a lo mejor en un futuro, si va bien, quiero aumentarlo y meter otros 400.000 o 1.000.000 más, ¿vale? Entonces, para eso es básicamente para lo que se deja la fase de follow-on. Y el resto ya sí que se va a invertir. ¿Entre cuánto se va a invertir? Pues generalmente entre 20 y 30 startups. Lo que nos deja los 8 millones entre 25 o 30 startups, pues son los $300.000 de inversión por cada startup, ¿vale? Lógicamente, este fondo varía. Si es un fondo mucho más grande, pues también va a poder hacer inversiones más grandes o a más gente. Es un ejemplo simplemente para que lo entiendas. Pero de normal son 20, 30 startups, no millones, ¿vale? Entonces, luego al final de las 8 o 10 startups que mejor estén funcionando es para donde destinan todas esas partes de follow-on, que son generalmente unos 800.000. Es decir, de esos 8 millones que nos quedaban, pues 800.000 suelen ir destinados para cada empresa de follow-on, ¿vale? Así que tú ya sabes con esto que realmente las empresas de Venture Capital no es que inviertan en todo lo de cripto, no, es que invierten en las que saben que va a funcionar. Y aún más importante, los fondos en estos 10 años suelen tener dos procesos claves. Los primeros 5 años que suelen ser de adquisición de startups y de follow-on, ¿vale? Es decir, primer año suele ser captar esa financiación, buscar y analizar. Segundo, tercer y cuarto año suele ser más de invertimos en proyectos. Quinto y sexto más de follow-on. Oye, ha funcionado bien, perfecto. Y luego el último periodo es la fase de exit. Es decir, ellos han ganado ya pasta. Pues ¿para qué lo voy a tener aquí para? Me salgo del proyecto porque ya he ganado mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que si el fondo invierte en una fase bastante tardía de su fase de crecimiento natural, dentro de esos 10 años, si por ejemplo en el año 8, pues es posible que metan muchísima presión al proyecto. ¿Por qué? Porque ellos van a invertir, pero saben que quieren salir rápido, porque el fondo en los 10 años básicamente se va a acabar y luego ya abrirán otro. ¿Vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta que cuanto antes empieza a entrar un proyecto dentro del inicio del VC, pues también muchísimo mejor porque va a crecer sin más problemas, va a poder también desarrollarse, va a poder hacer follow-on sin presión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya lo sabes.
Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Pues vienen los market makers, ¿vale? ¿Qué son esto de los market makers? Bueno, los market makers son básicamente creadores de mercado. Los creadores de mercado no son otra cosa que entidades que tienen mucha pasta y que lo que hacen es meterla para hacer trading algorítmico. Es decir, meten dinero para facilitar nuestros intercambios de criptomonedas. Fácil y sencillo, aportan liquidez. Por ejemplo, en Binance, en Kraken, en KuCoin. Todos estos son market makers que meten su dinero para que tú y yo podamos hacer estos intercambios tan sumamente rápidos y sin apenas comisiones grandes, ¿vale? Con un spread, una diferencia bastante pequeña entre uno y otro. Y así básicamente pues tienen esa ventaja para poder beneficiarse de nosotros. Ahora, ¿cómo funcionan? Muy sencillo. Cuando nosotros, por ejemplo, venimos a Binance, o básicamente donde lo podemos ver, es en este libro de órdenes que tenemos aquí, ¿vale? Lo que hemos mencionado anteriormente del order book. Entonces ellos básicamente ponen esas operaciones primeras de compra y de venta. ¿Por qué? Porque tanto ni tú como yo seguramente que nos pusiésemos de acuerdo nunca en todas las operaciones que queremos comprar y vender, ¿vale? Entonces ellos, de manera algorítmica, con estadísticas y datos, ponen muchísimas órdenes tanto de compra como de venta y así facilitan que yo pueda comprar al precio más ajustado posible. Y ahora me dirás, hostia, esto está maravilloso, ¿cómo ganan ellos dinero? Muy sencillo. Ellos ganan por esta diferencia que estás viendo de precio entre la primera venta y la primera compra. Si te das cuenta, uno es 23 y el otro 24. Uno es 28 y el otro 29. Sé que es una diferencia mínima, pero esa pequeña diferencia mínima es la que le permite, multiplicado por millones de operaciones que se ejecutan constantemente en Binance, ser capaces de generar millones de dólares al día. ¿Vale? Así es básicamente como lo operan. Con unos pequeños céntimos que aunque tú no lo veas, pues eso les genera a ellos miles y miles y miles de millones de dólares cada vez que lo ejecutan. Vale, y ahora un punto más interesante. Los Venture Capital y los Market Makers están muy bien, ¿no? Pero, ¿qué hace diferencial a un Market Maker? ¿O cómo puede llegar a afectar dentro del mercado que un Market Maker opere? Bueno, básicamente porque, como hemos dicho, ellos aportan liquidez al mercado, ¿vale? Pero ellos la aportan hasta un límite. Por ponerte un ejemplo. Imagínate que tenemos 10 órdenes de venta y 10 órdenes de compra. Bueno, pues 5 y 5, tanto 5 de compra como 5 de venta, son del market maker, es decir, la ponen ellos con su propio dinero. Y el resto son de los usuarios, como tú y como yo. ¿Qué pasa? Que si sobresaturamos por un lado o por otro, tanto en compras como en venta, al market maker, llega un punto en el que este no tiene la capacidad como para poder ofrecer más operaciones, más liquidez, ¿vale? Imagínate que el market maker tuviese hasta aquí, hasta 69, y esto fuese el capital que él tiene para aportar. Pero si de repente entrase muchísimas cantidades de compra, muchísimas, ya no llegaría a soportar todo esto que vemos hasta aquí. Entonces, ¿qué pasaría? Que ahí es donde entra el mecanismo de la volatilidad. Es decir, hay tantísima oferta por un producto que no somos capaces de satisfacerlo con la demanda que hay. Y es por eso que tenemos ocasiones en las que vemos movimientos de precio tan grandes en un momento o en una vela que no nos damos cuenta de por qué suceden, ¿no? Y es básicamente por esto. Llega un punto en el que se rompe el soporte o la capacidad que tiene el market maker para ofrecerte operaciones y desde ahí, como ya no puede ofrecerte, entra muchísima oferta. Y entonces ahí se altera muchísimo el precio, ¿vale? Porque existe esa oferta desmedida cuando realmente la demanda es muy pequeña. Y sobre todo en cripto, esto lo vas a ver por esos movimientos parabólicos y exponenciales que tiene en cuestión de minutos, ¿vale? Cuando vemos, oye, el precio de Bitcoin ha caído un 7%, ¿qué ha pasado? Pues bueno, igual el 3% el market maker sí lo puedo soportar, pero a partir del 3 ya no tenía más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la gente vendía mucho más fuerte, ¿vale? Ya no había nadie que comprase. Entonces, hasta que no se vuelva a parar un poco el precio y se reequilibra, pues no podemos volver a encontrar ese punto intermedio, ¿vale? Ese equilibrio. Entonces, bueno, es algo muy interesante que tenemos que evaluar y sobre todo entender el por qué funciona todo esto y por qué son importantes. Y algo más curioso, todo esto proporciona liquidez. Entonces, todos los exchange suelen tener, como decimos, un market maker. Lo que depende es, pues, cuánto dinero también tenga el market maker. Generalmente, y en muchos casos, suele haber asociaciones también entre VCs y market maker. ¿Por qué? Pues adivina adivinanza. Cuantos menos usuarios o más centralizado esté el poder en un token, pues mucho mayor control. Entonces, los proyectos y los market makers hablan con los protocolos, con los exchange, para ser ellos los que operen y así ganan mucho más cantidad de capital ellos y ofrecen ellos también la liquidez a los propios Venture Capital en fases iniciales. Si no, ¿quién crees tú que va a poner la pasta en un proyecto nuevo que sale en Binance? Pues nadie, ¿vale? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues los market makers y los Venture Capital, que tienen a veces ese match directo para que ambos se puedan beneficiar. No es bueno ni malo, simplemente es una realidad que tienes que asumir. Todo esto, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues bueno, hay algunas empresas, como por ejemplo H-Don Trading, ¿vale? Puedes investigar un poquito sobre ella.
cómo funciona, pero la mayoría son algoritmos de trading, inteligencia artificial, ¿vale? Algo también, pues es Quantitative Digital Asset, pues lo mismo, datos te generan a nivel institucional, pues ya veis aquí, Bitfinex, ¿no? Pues ya existe ese match con Bitfinex para poder hacer este tipo de trades entre diferentes mercados. Godbit, pues lo mismo, mira, te lo dice, Market Making para Web3, ¿vale? 1,3 billones Assets Under Management, ¿vale? AUM, pues ya sabes lo que tiene. 400 clientes institucionales. Al final, las instituciones como Binance compran a este tipo de empresas para que les puedan proporcionar esa liquidez, ¿vale? Entonces así es como funciona. Y como digo, aquí puedes ir investigando todos y cada uno de ellos. Pues Blue Sky Capital, que es también de Quantitative. Hay algunos que son más de IA, otros más enfocados a otro tipo de producto. Wintermute también, pero son todos prácticamente el mismo, ¿vale? O Jump Trading, que además de ser VC, pues mira, da la casualidad de que también aporta matemáticas y ciencias para todo lo que tiene que ver con trading e infraestructura. Vale, o sea que con eso ya tienes una perspectiva muy clara de cómo funciona todo esto. Vale, entonces, ¿qué más tenemos dentro de los Venture Capital y de los Market Makers? Bueno, en primer lugar, es un tipo de estrategia también que utilizan las instituciones y que lo tienes que tener en cuenta, que tiene que ver con el TWAP y el VWAP, ¿vale? El Time Weighted Average Price y el Volume Weighted Average Price. ¿Qué es todo esto? ¿Para qué funciona y por qué lo tienes que saber? Bueno, las instituciones financieras tienen mucho dinero, mucho más que tú y que yo. O sea, más de $10, más de 100 y más de 10. Tienen posiblemente 10, 15, 20 millones. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si ellos utilizasen movimientos dentro del mercado, pues tú piensas que, imagínate, una empresa que tiene 50 millones dentro de Bitcoin. Ellos no pueden vender ahora y meter una posición aquí de 50 millones. ¿Por qué? Porque moverían el precio y se irían comiendo todas las órdenes. Entonces, al comerse todas las órdenes, su precio sería muchísimo mayor. Un ejemplo básico. Si yo compro aquí en 80.000 y soy una institución y compra 50 millones y lo compro todo aquí, como no va a haber cantidad suficiente que me lo quiera vender, pues seguramente que el precio suba mucho, pero sea yo el que me esté comprando a mí mismo cada vez más caro. Entonces igual, en vez de haber estado en 82.000, mi punto medio de compra se me ha ido a 95.000. ¿Vale? Y esto a ti igual te da igual, pero si estamos hablando de una institución con millones de dólares, igual han perdido 2 millones por el camino. Entonces eso ya no hace tanta gracia. Para contrarrestar esto es por lo que usan estas estrategias de VWAP y TWAP, ¿vale? Entonces, el VWAP lo que hace es generar una serie de operaciones en las cuales van a ir comprando o vendiendo de manera progresiva en base al volumen. Es decir, por ejemplo, cómprame un Bitcoin cada vez que haya un volumen de 2 Bitcoins. Bueno, entonces, cada vez que se produzcan 2 Bitcoins dentro del mercado, dentro de las operaciones, se ejecuta una compra. ¿Qué es lo que permites así? Pues no comprar todo en un único punto, todos esos Bitcoins, sino que vas progresivamente ejecutando operaciones en base al volumen que haya en el mercado, ¿vale? Para no sobresaturarlo. Y luego el TWAP lo que haces es comprar por tiempo. Por ejemplo, cómprame una operación o un bloque de operaciones cada media hora. Pues cada media hora se ejecuta una compra, por ejemplo, de 30.000 euros. Entonces, 30.000 euros compro en Bitcoin, 30.000 euros compro en Bitcoin, 30.000 euros compro en Bitcoin. ¿Qué permite esto? Que el mercado lo vaya poco a poco rumiando, ¿vale? Se lo puede ir comiendo poco a poco todo este volumen de operaciones sin que le meta un shock o un impacto tan fuerte que no sea capaz de realmente de poder sostenerlo, ¿vale? Entonces así pues permite poco a poco ir manejando esos volúmenes tan grandes. Por eso ves aquí también pues operaciones muy bajas, ¿no? Pues oye, al final ¿quién está moviéndose por aquí? Pues todo este tipo de órdenes que poco a poco se van ejecutando para no generar un impacto tan significativo en el precio. ¿Por qué? Porque si no veríamos este tipo de operaciones, lo que se denominan spikes, es decir, volúmenes muy altos y repentinos que provocan una bajada muy grande, pero que luego se vuelve a recuperar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos entrado en una operación muy tocha, pero nadie lo quería en este punto, entonces ha vuelto a subir el precio. ¿Vale? O sea que con eso ya sabes cómo funciona el TWAP y el VWAP. Así que vamos a pasar ahora a ver cómo, bueno, a entender dos puntos claves, ¿no? Y el primero sería el cómo puedo yo evitar las criptoestafas, ¿no? Oye, todo lo que me has contado, Alex, es maravilloso, me encanta, me flipa, pero sé que me puedo comer alguna estafa, ¿no? ¿Qué cosas puedo yo utilizar para evitar caer en estos errores o cómo puedo más o menos evaluarlo? Bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, Hacken, ¿vale? Hacken es una empresa que se dedica a todo el tema de la auditoría, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos buscar nosotros por los proyectos que tengan ellos auditados y podemos evaluar pues tanto la compañía como las auditorías que ellos han hecho. ¿Cómo lo veríamos? Pues aquí veríamos información sobre la aplicación,
podríamos ir a la flechita y aquí encontraríamos actividad, pues tanto de su GitHub como del historial de auditorías que han hecho. Le daríamos y aquí encontraríamos la descripción completa de esa auditoría. Pues oye, hemos encontrado 6 errores, uno crítico. ¿Qué tienes que hacer? Pues aquí te vas y lo buscas, ¿vale? Y te pone, oye, crítico, total de manipulation, vulnerability, causado por el overflow del precio base. Vale, pues aquí lo buscas y te aparece la información. Oye, este tipo de error puede ser crítico porque te puede afectar a tal, ¿vale? Y aquí tienes el ejemplo del cálculo. Entonces, ¿qué te permite esto? Pues a ti, sin que tampoco seas desarrollador, entender cuáles pueden ser las vulnerabilidades clave que puede tener un proyecto. Aquí estamos hablando de Binance, pero también hay proyectos más pequeños que se pueden ver igualmente afectados, ¿vale? Por ejemplo, no sé, Dexe Network, que es mucho más pequeño, pues también puedes encontrar información no solo del proyecto, sino de los smart contracts, ¿vale? De lo que hay por detrás a nivel de contratos inteligentes. Pues aquí lo mismo. 2 críticos. Oye, un flash loan y interacciones que no se pueden verificar. Oye, pues esta parte del código, ten cuidadito porque si te la hackean te puede pasar esto. Vale, entonces así tú, vas a aprender muchísimo más sobre blockchain porque vas a entender qué tipos de fallo pueden existir. Y por otro lado, a nivel de usuario, pues vas a decir, hostia, si esto pasa, cuidado porque puedo perder mi dinero. ¿Vale? Entonces, cuantos más puntos críticos tenga, lógicamente peor, pero no nos tenemos que basar solo en eso, sino en cómo el proyecto es capaz de solucionar esos errores y ver si realmente está poniendo en marcha todas las estrategias que tenga como para evitar que eso llegue a suceder. Vale, luego también tendríamos la parte de Slowmist y de Skynet, ¿vale? Que pueden ser también dos alternativas. Slowmist es lo mismo, pues es un sistema de auditoría para proyectos, lo mismo, podemos evaluar pues los proyectos que ellos han ido teniendo. Y Certic, que es la que a mí me gusta, pues podemos meternos también en el proyecto y evaluar pues cuáles son las condiciones que ellos han ido teniendo, ¿no? Pues oye, el score que le dan es muy alto. Pues bueno, ya sabemos que a nivel de seguridad bastante posible que no le pase absolutamente nada, ¿vale? Auditorías que hayan hecho, reportes que hayan tenido, por ejemplo, en OpenZeppelin, ¿no? Pues oye, vamos a verlo. Y aquí puedes encontrar información de ese PDF para saber que puede haber fallado, que no, fallos en el código, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que simplemente para que lo tengas en cuenta y lo puedas ir analizando tú como inversor, ¿vale? ¿Y qué más podemos tener? Pues bueno, sobre todo, parte de escáneres. Ya hemos visto cómo funcionan los escáneres y cómo evaluarlo. Pues ahí al final, todo lo que puedas tú evaluar, por ejemplo, si nos vamos a Etherscan, ¿vale? Pues aquí nos meteríamos en cualquier wallet, yo que sé, este bloque, esta transacción y, no sé, en cualquier operación de estas, ¿no? Pues al final es ir buscando las transacciones en las que viene y si tenemos un contrato inteligente en concreto, ¿vale? Por ejemplo, si buscamos aquí USDT, ¿vale? El token ERC20 de USDT. No sé si funciona bien o si funciona mal. Pues te vienes aquí y lo buscas. Y aquí te vienes al contrato. Y aquí vas a ver la información del contrato, si ha pasado auditoría, si no, cuál es la auditoría que ha pasado, etcétera, 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 ¿vale? Y aquí incluso pues también tú mismo leer el contrato de las cosas que suceden por dentro. Tampoco es súper interesante que que hagas todo esto, porque al final tampoco te va a ser hiper necesario, pero es para que entiendas, pues sobre todo con los proyectos nuevos que están naciendo, pues el cómo funciona. Luego, por otro lado, absolutamente nadie te va a pedir información sobre lo que estás haciendo. Es decir, que los exchanges, básicamente, cuando tú veas que te envían información, pues ya sea a través de un correo, a través de un mensaje, o incluso a través de WhatsApp, no hagas caso de ello, solo haz caso de ello cuando realmente tú sepas que estás operando con eso. Que esto suele ser cuando haces una transferencia, cuando creas una nueva cuenta o cuando tienes que verificar algo. Pero de manera normal, si tú estás tranquilo en tu casa y ves que te llega un WhatsApp de algo, nunca suele ser una información verídica. Así que ten cuidado porque si aceptas o te pone, oye, dame tus datos de la wallet, realmente son datos para que cuando tú se los des te puedan hackear. O sea que ten cuidado y realmente pasa un poco de toda esta información porque no va a ser algo que realmente te vaya a ser útil, ¿vale? O que te vayan a aportar por ese lado. También, absolutamente todo lo que te venga a través de un MetaMask o que te llegue a tu wallet, pasa de ello. Realmente no es tokens que te hayas ganado por tu cara bonita, ¿vale? Solo son tokens que se utilizan como medio de gancho. Son un gancho para que tú piques. En el momento en el que a ti, por ejemplo, te llega un token y te pone, wow, tienes 1 millón de tokens y valen $1000 en el mercado. Cuando tú haces clic en ese token y autorizas a tu MetaMask a utilizarlo, automáticamente di hasta luego a tus tokens porque tu billetera se te ha vaciado, ¿vale? Entonces, todos aquellos tokens
que tú sepas que no te han venido por hacer staking, por hacer lending, por hacer acciones en un airdrop y que te le hayan dado ese token. Es decir, todos estos tokens con nombres raros, nombres de meme, nombres de tal, nunca los aceptes, simplemente déjalos en tu cartera. Ya se irán solos, ¿vale? Pero realmente en el momento en el que tú operas con ellos, te van a robar todos los fondos que hay en tu wallet. O sea que mucho cuidado con todo eso. Luego, tercero, nadie te va a pedir claves privadas. O sea que olvídate de si alguien te dice, oye, hemos perdido tu seed phrase en Coinbase. Pasa de ello. O sea, no hagas ni caso. Porque en el momento en el que des tu seed phrase le das acceso completo a todos tus datos y todos tus fondos, ¿vale? Y esto es importante. Cuando tengas tus datos, por favor, no utilices un bloc de notas para guardarlo, ¿vale? No los metas en el típico PowerPoint, en un Word, incluso en un papel, sino utiliza métodos de cifrado, que tampoco son tan difíciles, ¿vale? Te miras vídeos en YouTube de cómo poder cifrar y poner tus propias contraseñas o cómo guardarlos un poquito más seguro. No hace falta que esto sea la NASA, de nivel de seguridad, pero ten en cuenta que si tú lo tienes en un papel o en notas dentro del móvil, pues te va a venir el ladrón y te va a decir, hostia, mira, 24 palabras ordenadas, ¿qué será? Pues no tiene que pensar mucho para saber que eso van a ser tus fondos. Y luego todo lo que no tenga un white paper o un equipo detrás, duda de ello. La mayoría de proyectos, si a ti te gusta tu proyecto, ¿vale? Si tú confías en tu propio proyecto, realmente pones la cara por ello. No te da miedo decir, este soy yo. Lógicamente puedes fallar en el proyecto, perfecto. Pero al final eres tú. Entonces, todo lo que no tenga una cara visible, un equipo que represente algo, ten cuidado porque generalmente ese tipo de empresas no suelen ir muy bien y suelen ser también para robar fondos o hacer cosas que no son muy buenas, ¿vale? O sea que con esos 5 o 6 consejos importantes, creo que ya más o menos puedes tener estructurada tu cabeza para no caer en este tipo de trampas o fraudes. Y luego la pregunta, ¿cómo puedo yo llegar a monitorear mis inversiones? Pues bueno, por ejemplo, creo que la mejor opción que tienes es CryptoPortfolio. Aquí al final aunamos en una única aplicación todo lo que necesitas saber sobre tu cartera, sobre datos fiscales, creación de estrategias, informes, etcétera, etcétera. O sea, todo completamente personalizable para que aquí lo puedas monitorear, tanto tus datos, tus estadísticas, oye, ¿cuánto tengo yo por cada sector? Pues tanto, mis medios de compra, las operaciones que he realizado, absolutamente todo lo puedes llegar a tener aquí pues a golpe de clic, ¿vale? Importando tus operaciones, ya sea de una plataforma como Binance, Kraken, KuCoin, etcétera, etcétera, o inclusive a través de wallet, pues oye, el MetaMask, el Ethereum, dentro de Ethereum cuáles quiero, etcétera, etcétera, todo eso lo vas a poder hacer muy sencillo, ¿vale? O sea que te recomiendo que le eches un vistazo. Dicho esto, aquí vamos a finalizar con el curso. Lógicamente, ahora viene un pequeño vídeo en el que te muestro, pues, si estás empezando, cómo poder crear tu wallet, pero seguramente que ya tengas todo esto creado y funcionando, así que por aquí vamos a dejar el curso. Déjame en comentarios todo lo que te gustaría aprender sobre el sector de las cripto, ya sea inversión, ya sea DeFi, tokenomics, lo que tú quieras, para que te podamos crear más contenido sobre esto. Y sobre todo, no olvides compartir y darle like a este vídeo. Así que nos vemos en próximos vídeos. Invertir en criptomonedas es algo que muchísima gente me está preguntando, el cómo poder hacerlo o cómo hacerlo de una manera realmente sencilla. Así que en este vídeo te voy a acompañar en una guía muy básica de cómo puedes comprar tus primeras criptomonedas y sobre todo cómo puedes hacer todo el proceso en un exchange, en este caso Binance, para poder hacerlo sin ningún tipo de problemas y que luego no te encuentres perdido en medio del camino. Pero antes de comenzar con esto, déjame que hablemos de unos conceptos básicos para que entiendas el cómo vamos a realizar todo este proceso. En primer lugar, el tipo de compra que vamos a hacer en una criptomoneda, que en este caso va a ser Bitcoin, lo vamos a hacer de manera spot. Esto de spot o inversión spot, que lo verás en muchísimos sitios, es básicamente que lo que tú compres es al contado. Es decir, si yo tengo $100, pues yo voy a comprar el equivalente a esos $100. Muy simple, como si fuese una cuenta bancaria normal, que cuando tú pagas una cantidad X, pues te van a quitar solo esa cantidad de X. Te explico esto porque más adelante verás que también hay otros tipos de operaciones con las que puedes actuar, como pueden ser futuros o derivados, donde ya trabajas con un dinero que realmente no es tuyo. Así que eso lo veremos un poquito más adelante. Otro tipo de cosa que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un dinero fiat. El dinero fiat, por si no lo sabes, es básicamente los euros, los dólares, las monedas de curso legal que existen en el mercado. Entonces nuestro proceso va a ser poder comprar o depositar esas monedas que seguramente tengamos en nuestro banco, ya sea Revolut, ya sea BBVA, Santander, cualquier banco que tú tengas, vamos a depositarlas para posteriormente transformarlas en las criptomonedas que nosotros tenemos. Otro elemento u otro concepto bastante importante es el tema de las wallets. Las wallets, que bueno, su nombre es básicamente billetera en castellano, se traduce en el lugar en el que nosotros vamos a tener ese depósito de criptomonedas, es decir, va a ser nuestra propia cartera, nuestra billetera en donde vamos a acumular esos Bitcoin que estemos comprando.
Ahora bien, es importante tener un concepto claro. Cuando estamos trabajando con este tipo de entidades, como es un exchange, ese intercambiador de criptomonedas, cuando nosotros realizamos estas compras, realmente el capital o las criptomonedas no las poseemos realmente nosotros, sino que las posee el propio exchange. Esto es así porque los exchange realmente actúan como un intermediario financiero y son ellos en último lugar los que son los poseedores y custodios de esos activos. Muy simple, tú a nivel teórico sí que tienes esos activos y son tuyos, pero también te digo que en caso de que hubiese una quiebra o una catástrofe, seguramente que no recibirías todo tu dinero, como si fuese un banco tradicional. Dicho esto, ¿cómo vamos a empezar con este tipo de aplicación? Bueno, lo primero es básicamente venirnos a la página de Binance. Binance es el exchange más grande del mundo y para ponerte en contexto es el que más dinero está moviendo en el mercado ahora mismo. Es decir, es el más seguro si queremos hacer nuestras operaciones de intercambio de criptomonedas. Porque no nos va a faltar dinero, ni a nosotros, ni a los vendedores y compradores que existen, como para realizar esos intercambios. Así que podemos estar bastante seguros. También, cuando nosotros hagamos el login, pues como en cualquier empresa vamos a tener que llevar a cabo pues ese sign up o ese login up que tengamos dentro de la aplicación. Es decir, vamos a tener que dar nuestros datos, nuestro correo y en este caso pues una contraseña que nosotros vayamos a crear. Yo ya la tengo, así que yo voy a ir directamente a esta parte del login up para poder entrar directamente pues con ese correo, ¿no? Y con esa password que nosotros tenemos. Ahora bien, es importante una cosa, yo en este caso, y es una cosa que recomiendo a todos los inversores, es que tengamos un código de autenticación. Este código de autenticación nos protege de que en caso de que nosotros hagamos cualquier tipo de operación externa y no seamos realmente nosotros, podamos tener una seguridad extra. Esta aplicación es muy sencilla, la puedes encontrar tanto en la Apple Store como si tienes un Samsung, pues también en esa parte de aplicaciones y se llama básicamente Authenticator, ¿vale? Es una aplicación que te vas a descargar y simplemente conectándote con tu cuenta de Google y demás vas a tener una serie de números, ¿vale? Asociados a una entidad. En este caso yo tengo una que pone Binance, tú también tendrás una que pondrá Binance y te van a aparecer un código de 6 dígitos, ¿vale? De 6 números. ¿Cuál es la gracia? Pues que estos números van a ir cambiando cada X periodo de tiempo, aproximadamente un minuto, para que nadie pueda llegar a copiarte dicha información y que así tú estés mucho más seguro cuando haces esto. Vale, entonces yo voy a hacer este proceso, vas a ver un pequeño corte y continuamos con el vídeo. Ya tenemos nuestra autenticación puesta, esto es lo que nos va a aparecer nada más ponerla. Es una interfaz bastante sencilla en donde ya vamos a poder ver pues esos primeros balances que nosotros tengamos, ¿vale? Esta es una cuenta única, por lo que si tenemos más cuentas creadas con diferentes contraseñas, diferentes emails y demás, pues va a aparecer un dashboard cada vez diferente, ¿vale? Esto es solo una cuenta de ejemplo para que lo puedas ver. Pero como ves aquí ya me aparecen esas cripto que yo pueda llegar a tener en mi propia cartera, ¿vale? Pues USDT, Moonriver, Bitcoin, lo que vosotros queráis. Ahora, lo primero que vamos a necesitar es transformar esas monedas que nosotros tenemos en nuestro banco, esos euros, esos dólares, esas monedas virtuales, las tenemos que convertir en este exchange para poder comprar lo que estamos viendo aquí. Es decir, transformamos el fiat. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera de ellas es yendo al apartado de Buy Crypto, ¿vale? Entonces podemos directamente realizar un intercambio entre esos dólares que nosotros ya tengamos para transformarlo en una moneda cualquiera. Por ejemplo, yo tengo 1000 euros en mi cuenta, ¿vale? Y simplemente realizo un intercambio directo con esa cripto que nosotros ya tengamos. Por ejemplo, USDC, que digámoslo así es la moneda similar al dólar, pero dentro de cripto, ¿vale? Aparte de USDC tenemos USDT, que es otra que es exactamente igual, pero para que lo entiendas, ¿vale? Y como ves el cambio es prácticamente igual, pues porque al final los USDC son dólares y lo que nos están dando es ese cambio. Entonces aquí ya podemos directamente seleccionar el medio de pago que nosotros queremos, pues podemos pagar con Revolut, con Visa, si tenemos Google Pay también lo podemos hacer, transferencia bancaria, Apple Pay, inclusive si ya hubiésemos tenido un depósito previo de euros, que yo en mi caso no lo tengo, pues aquí ya nos aparecería esa cantidad de euros que podemos utilizar para vender o comprar cualquier otra criptomoneda que nosotros queramos. Yo en mi caso, como no tengo euros ahora mismo en mi cuenta, pues me parece como cero. Pero simplemente tendríamos que seleccionar pues ese método de pago que nosotros queramos, confirmaríamos, le daríamos aquí donde pone Buy USDC, en este caso son USDC, pero como digo, se puede poner el que queramos, y aquí ya nos va a venir pues ese cambio que nosotros estamos ejecutando o que estamos realizando. En este caso tenemos una comisión de unos 6 euros, que es un pelín elevada, pero bueno, que nos puede servir para un momento dado hacer ese depósito. Simplemente cuando confirmemos ya nos va a pedir pues esa posible verificación en nuestra cuenta correspondiente, en mi caso con Revolut, pues para verificar que eres tú el que está haciendo ese pago, y una vez lo verifiques pues te va a redirigir de nuevo a esta página para que ya puedas tener en tu cartera las cripto. Una cosa interesante es que aquí vas a ir viendo cómo va cambiando cada X tiempo la cantidad de USDC que vas a recibir. Esto es así porque al final
los mercados están cambiando constantemente, entonces te van actualizando de nuevo el cambio correspondiente que te va a tocar en ese momento dado. Como vas a ver aquí ahora, va a volver a cambiar la pantalla y ya han vuelto a cambiar esos números. Con USDC en concreto no cambia mucho porque es una moneda estable, pues es al final un euro, un dólar, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a Bitcoin, pues se va a poder ver, o vas a poder ver cuando lo hagas, que realmente tiene un cambio o un impacto mucho más significativo. Pero bueno, como ves, es un elemento bastante sencillo. Otra de las cosas que puedes hacer, si no quieres hacer este intercambio directo, pues te puedes también venir a donde pone Deposit Fiat, en donde puedes simplemente depositar euros o depositar cualquier otra moneda que tú tengas aquí, ¿vale? Es simplemente un método diferente, fundamentalmente enfocado en que puedas también utilizar otras aplicaciones que de la otra manera no venían, ¿vale? Pero que te pueda llegar a ser más útil o más sencillo. Como dato a recordar, si aquí metemos una Visa o una Mastercard, puede que nos lleguen a cobrar un 2% de fee, que al final, si es muy poco capital, igual no nos impacta significativamente, pero ten en cuenta que al final es un 2% sobre ese capital, ¿vale? Es decir, si tú metes 1.000, pues al final te van a cobrar 20 euros por esa transacción, que al final es bastante capital si empiezas a hacer de manera recurrente. Algo puntual no afecta mucho, pero bueno, que sepas que lo puedes hacer de esa manera. Ahora, ¿qué sucede? Imaginémonos que yo he depositado mis euros, ¿vale? Podemos hacerlo, como he dicho, de dos maneras. Mientras hago un buy and sell, pues yo lo que hago es ya meto mis euros y ya compro una cripto. Pero en el caso de que yo haya comprado simplemente euros, ¿qué puedo hacer con esos euros que yo tengo? Pues podemos irnos a este apartado de buy and sell. Aquí donde pone el método de pago, seleccionaríamos lo que pone Spot Account, ¿vale? Y en el caso de que no lo queramos hacer así o de que no sepamos por cualquier otro motivo, podemos irnos a este apartado donde pone aquí Trade y nos vamos a Spot, ¿vale? Aquí ya vamos a intercambiar y a entrar en lo que es un mercado realista, ¿vale? Entonces aquí ya simplemente vemos pues muchísimas órdenes, muchísimos pares de criptoactivos que se están cambiando continuamente, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que yo quiero seleccionar es Euro USDT, ¿vale? Entonces aquí ya selecciono y lo que estoy diciendo para entendernos es, oye, quiero cambiar mis euros por USDT, que es la moneda estable más utilizada en el mundo de las criptomonedas y que es básicamente la representación de un dólar, ¿vale? O sea que si tenemos un USDT es igual a si tenemos un dólar en la vida real. Entonces simplemente si tuviésemos esos euros dentro de nuestra cartera porque ya hemos hecho el depósito, nos vendríamos a esta parte de abajo y aquí con todos los euros que tengamos o con los que queramos nosotros cambiar, pues simplemente rellenamos esta barrita de aquí o ponemos aquí la cantidad correspondiente, ¿vale? Lo escribimos aquí, ponemos 1.000 por ejemplo, imaginémonos que hemos depositado 1.000 y ya nos va a aparecer aquí pues esa cantidad que nosotros tenemos para poder vender. Yo en mi caso, como no tengo euros, me va a aparecer como 0, pero cuando tú los tengas, pues te va a aparecer la cantidad correspondiente para vender. Simplemente cuando lo tengas le das a Sell Euro y automáticamente en tu cartera vas a ver esos USDT ya convertidos, ¿vale? Importante, tenemos que tener dos factores siempre bien puestos, que son Spot, que es lo que hemos hablado antes, de que solo puedo operar con ese capital, es decir, si yo tengo 1.000, solo me vas a cambiar 1.000, ¿vale? Y lo segundo es, cuando hagamos este tipo de operaciones, sobre todo si cambiamos euros, que al final no nos afecta prácticamente en nada, es a mercado, ¿vale? Poner la parte de market. Esto básicamente de market es que nosotros estamos vendiendo al instante nuestros euros, ¿vale? Si pusiésemos una orden límite, pues le podríamos decir, oye, yo solo quiero vender mis euros cuando mis euros valgan, pongámosle, 1, ¿vale? En vez de esos 1,034 cuando valga 1. Entonces, tu operación de venta de tus euros no se ejecutará hasta que no llegue a ese precio. Pero como digo, no hay que complicarse y cuando hagamos este tipo de cosas, pues a mercado nos va a ser bastante más rápido y más eficiente, ¿vale? Y aquí luego, pues al contrario, si tenemos, por ejemplo, USDT o cualquier otra criptomoneda y queremos venderla, pues simplemente seleccionaríamos el monto máximo y aquí le daríamos a comprar euros, ¿vale? Como vemos, la cantidad es diferente. ¿Por qué? Porque estamos transformando de dólar a euro y el cambio no es exactamente un 1 justo, ¿vale? No es 1 a 1, sino que es 1,03 y por eso vemos que recibimos un pelín menos de euro. Sin embargo, cuando depositemos USDT, pues vamos a ver que tenemos un poco más de USDT que de euros. Todo ello acompañado de una pequeña comisión, que bueno, al final tampoco es nada relevante y nada significativo. Y nada, una vez lo tengamos ya, pues simplemente nos vamos a venir a este apartado y ya vamos a ver aquí pues que tenemos nuestros USDT, nuestro Bitcoin, lo que nosotros nos dé la gana y queramos. Ahora, imaginémonos que ya tenemos nuestros USDT o nuestros euros comprados y funcionando. ¿Cuál es la siguiente parte? Pues bueno, seguramente queramos comprar Bitcoin, ¿no? Yo aquí ya tengo un poco de Bitcoin, pero el proceso es exactamente el mismo. Nos iríamos a este apartado de Spot y aquí en vez de seleccionar ese euro que ya pudiésemos tener, pues podríamos seleccionar
BTC USDT, ¿vale? Y como vemos aquí, pues ya tenemos ese par funcionando y haríamos el mismo proceso. Seleccionamos la cantidad que queremos, en este caso, vender de USDT, le damos a comprar BTC y automáticamente ya se nos ha ejecutado esa orden, ¿vale? Ya hemos comprado esos 0,005. Y aquí vemos ese historial de transacciones donde hemos realizado pues esa compra, ¿vale? Para que lo podamos ver y la podamos tener siempre presente. Y así que si nos volvemos a este apartado principal, pues ya vamos a ver esos activos que ya tenemos en nuestra cartera, ¿vale? Esos 15,04 euros o dólares que corresponden a 0,000139 BTC. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues ahora podemos hacer el proceso contrario. Podemos vender. La parte de la venta es exactamente igual, ¿vale? Nos iríamos al apartado de Market Spot y haríamos la conversión diferente. Y ahora, en el caso de que queramos hacer una retirada, es decir, queramos sacar nuestro capital que estamos viendo aquí a otro sitio, lo podemos hacer de dos maneras también. Podemos o bien retirar nuestras monedas fiat, ¿vale? Por ejemplo, yo ya he ganado suficiente capital, lo transformo en euros y esos euros me los quiero llevar a mi cuenta bancaria, por el motivo que sea, o a un neobanco o a donde nosotros queramos. Pues el mismo proceso, nos iríamos aquí donde pone Buy Crypto y aquí le daríamos a Withdraw Fiat, ¿vale? Y en el apartado de Withdraw Fiat, pues simplemente seleccionaríamos lo mismo. La cantidad que queremos de retirar la moneda y el método de pago con el que lo queremos hacer. Pues, por ejemplo, transferencia bancaria. Simplemente le daremos y en un par de días nos llegará nuestra transacción con esa cantidad depositada en nuestro propio banco. Y la otra opción es que nosotros queramos realizar un depósito o retiro en la criptomoneda en concreto, ¿vale? Y aquí cambia un poco el tema. Vamos a verlo un pelín más en detalle para que lo podamos comprender más bien. Pongamos una situación muy simple y pongamos que yo, por ejemplo, quisiese que una persona me depositase a mí Bitcoin, ¿vale? Supongamos que, oye, pues tengo un amigo y ese amigo me quiere hacer un pago a mí en forma de Bitcoin. En vez de en euros, me lo quiere hacer en forma de Bitcoin. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros, como usuarios que queremos recibir, vamos a tener que hacer el siguiente proceso. Seleccionamos la coin, ¿vale? Pues en este caso BTC. Seleccionaríamos la red, que en este caso es Bitcoin, y nos daría una dirección, ¿vale? Esta dirección, por ponerlo como un símil, es como la dirección de nuestra casa. Y es para que la red, para que lo que es el sistema y la tecnología que hay detrás de Bitcoin, sepa a dónde tiene que enviar esa cantidad de Bitcoin correspondiente. ¿Por qué? Porque si no se va a perder la información, ¿vale? Entonces, es muy importante que cuando nosotros queramos recibir ese capital, le demos a la persona indicada la dirección y lo acompañemos de la red en concreto. ¿Por qué? Porque si yo esta red, en vez de poner la que pone BTC, pusiese la de BSC, vamos a ver que ya me cambia esa dirección. ¿Vale? Entonces es muy importante que esto lo hagamos bien. ¿Por qué? Porque si no los fondos se van a perder y nadie los va a recuperar por nosotros. Entonces es importante, seleccionamos bien la network, esto lo podemos hablar con la persona que sea, con la que vayamos a hacer ese intercambio, y tenemos que enviarle bien la address, ¿vale? Entonces, un mismo Bitcoin se puede enviar por diferentes redes diferentes, ¿vale? Pero sí que hay que tener en cuenta que esta dirección va a cambiar en función de la red que nosotros seleccionemos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pues lo mismo, seleccionase Ethereum, pues ya vamos a ver que aquí ya nos ha cambiado otra vez esa dirección. Por tanto, dirección y red, importantísimo, ¿vale? Entonces, ese es el caso en el que nosotros depositamos. Ahora imaginemos que queremos retirar y que nosotros somos los que le queremos enviar. Bueno, pues esa persona a la que le enviemos nos seleccionará en este caso pues esa dirección que él quiere, la copiaremos y le daremos, en vez de en deposit, pues iremos a la parte de withdraw, ¿vale? A retirar. Pues lo mismo, seleccionaremos la coin que nosotros queremos, BTC, y seleccionaremos la address, ¿vale? Simplemente la pegaremos. Y automáticamente también Binance, lo bueno que tiene es que ya te hace un automacheado, ¿vale? Es decir, si yo aquí eliminase parte de esta información, vamos a ver cómo ahora el macheado se va a quitar. ¿Por qué? Porque no detecta realmente que esa dirección pertenezca a ninguna red. Entonces, para evitar que pierdas tus fondos, te dice, oye, este formato que me estás dando no es el correcto para enviar la información, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta. No quiere decir que sepa la dirección, quiere decir que si tú aquí no pones el mismo número de caracteres, pues ya sabes que hay algo que te está fallando, ¿vale? O si no pones el mismo, pones guiones, pones cosas raras, te lo va a detectar. Ahora, si tiene esta longitud, pues igual que lo estamos viendo, pero en vez de un 1 tiene un 2, pues eso ya sí que es problema nuestro como usuario el no haber puesto bien la dirección que queremos, ¿vale? Pero si lo tenemos bien, nos la copia y la pegamos, lo vamos a tener directamente. Y luego simplemente sería seleccionar aquí la cantidad que queremos enviar o retirar. Yo, por ejemplo, podría seleccionar aquí el máximo. Vamos a tener un mínimo, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Aquí, como vemos, tenemos un mínimo de cantidad. Depende de la criptomoneda, vamos a tener un mínimo de entre aproximadamente $10, lo que equivalen a $10, y $20, ¿vale? Entonces,
Yo como en este caso tengo menos de 20 dólares, pues ya me está diciendo que o meto más cantidad de dinero o no voy a poder retirar, ¿vale? Pero en el caso de que tú tengas más cantidad de esos 20 euros, pues ya sí que vas a poder darle aquí a esta parte de withdraw y automáticamente ya se van a enviar tus activos. Cuando le des a withdraw te van a aparecer seguramente dos cosas. En primer lugar te pedirá un código de autenticación, justo el que hemos puesto antes, ¿vale? Cuando hemos hecho inicio de sesión, tendrás que volver a la aplicación, seleccionas esa autenticación, ese número que te toque en ese momento, lo pegas y ya le das a confirmar. Y sucesivo a eso, o en el mismo proceso, porque depende a veces de cómo estés iniciado con la cuenta, seguramente que tengas que confirmar y poner un código que te van a enviar a tu propio correo electrónico que hayas metido en la aplicación. Digámoslo así, es como más seguridad, ¿vale? Entonces te obligan, por así decirlo, a verificarlo tanto en tu correo como en tu autenticador, ¿vale? Para que así tengas un poquito más de seguridad en las transacciones que haces. Y una vez lo tengas, pues ya vas a ver algo como esto, ¿vale? Vas a ver un proceso en el que simplemente te aparecerá aquí como que está completo esa transacción que todavía has podido hacer y automáticamente ya podrás confirmarle a esa otra persona y tú mismo saber que la transacción se ha ejecutado por completo. A veces puede dar la ocasión en la que no sea instantáneo, entonces tampoco tengas problemas o te pongas nervioso con que no ha llegado, ¿vale? Habrá que esperar un tiempo, dependiendo de la red que tú selecciones aquí y de la moneda, pues va a tardar un poco más o un poco menos. Pero vamos, si lo has hecho todo este proceso que te he comentado bien, no vas a tener ningún tipo de problema. Y lo último sería si quisieses hacer también compras recurrentes, ¿vale? Esto pues es algo un pelín más extra, pero es por si tú quieres hacer aportaciones, por ejemplo mensuales o semanales, pues aquí simplemente tú seleccionarías la cantidad que quieres y en la moneda que lo quieres. Por ejemplo, oye, quiero comprar 50 euros una vez al mes, los lunes. Pues simplemente automatizas ese proceso, lo conectas pues con lo que tú tengas, con tu tarjeta o con tu transferencia bancaria X, y a partir de ahí ya vas a poder realizar ese tipo de operaciones. Así que dicho esto, ya tienes un overview de cómo funciona y de cómo poder depositar tus primeras cripto para que ya puedas empezar a invertir y a trabajar de manera más segura. Si quieres saber más y sobre todo si quieres gestionar adecuadamente tus cripto, te dejo nuestra aplicación de Cripto Portfolio en la descripción para que puedas empezar a meter ahí tus primeras operaciones y con ello que tengas una gestión de tus inversiones muchísimo más efectiva y más profesional. Así que nos vemos en próximos vídeos.